forma tenue a aparecer. Existe un Dios trascendente que, habiendo compenetrado todo el universo con un fragmento de sí mismo, puede todavía decir, yo permanezco. Existe un Dios inmanente cuya vida es el origen de toda actividad, inteligencia, crecimiento y atracción de todas las formas en todos los reinos de la naturaleza. Similarmente, existe en cada ser humano un alma trascendente que, cuando ha iniciado y terminado su ciclo de vida en la Tierra y ha transcurrido el periodo de manifestación, se convierte nuevamente en lo inmanifestado y en lo amorfo, y también puede decir, yo permanezco. Cuando se manifiesta y toma forma, la única manera en que la mente y el cerebro humanos pueden expresar su reconocimiento de la vida divina condicionante es hablar en términos de persona y de individualidad. Por eso hablamos de Dios como de una persona, de su voluntad, de su naturaleza y su forma. Sin embargo, detrás del universo manifestado permanece el uno sin forma, aquel que no es un individuo ni está limitado por la existencia individualizada. Por lo tanto, el budista tiene razón cuando acentúa la naturaleza no individualizada de la deidad y se niega a personalizar a la divinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de la teología cristiana, personificando, como lo hacen, las triplicidades de todas las teologías, se convierten también en el uno cuando ha terminado el periodo de manifestación. Permanecen como uno, con la cualidad y vida intactas e indiferenciadas, tal como son en la manifestación. La analogía de esto la tenemos cuando muere un hombre. Desaparecen sus tres aspectos: mente o voluntad, emoción o amor, y apariencia física. Entonces la persona no existe. Sin embargo, si se acepta el hecho de la inmortalidad, el ser consciente permanece, su cualidad, propósito y vida están unidos con su alma inmortal. La forma externa, con sus diferenciaciones en una Trinidad manifestada, ha desaparecido, nunca volverá exactamente en la misma forma o expresión, en tiempo y espacio. La interacción del alma y de la mente produce el universo manifestado, con todo lo que contiene. Cuando persiste esa interacción, ya sea en Dios o en el hombre, empleamos términos de origen humano, de que otra manera se podría hablar con claridad. Que, por lo tanto, limitan, porque tal es nuestra actual etapa de iluminación, o debería decirse etapa de oscuridad. Así se desarrolla la idea de la individualidad, de la personalidad y de la forma. Cuando cesa la interacción y termina la manifestación, tales términos ya no son apropiados ni tienen significado. Sin embargo, persiste el ser imperecedero, sea Dios u hombre. Por eso la mente humana sustenta el concepto sustentado por el gran maestro de Oriente, el Buda, el de la deidad trascendente, separada de la triplicidad, dualidad y multiplicidad de la manifestación. Solo existe vida amorfa, sin individualidad y desconocida. En la enseñanza occidental que ha formulado y conservado el Cristo, persiste el concepto de Dios inmanente, Dios en nosotros y en todas las formas. En la síntesis de las enseñanzas de Oriente y Occidente y en la fusión de estas dos grandes escuelas de pensamiento, puede presentirse algo de este todo superlativo, meramente presentido, pero no conocido. A. La tendencia a la síntesis. El primero de los factores que revela la naturaleza divina y el primero de los grandes aspectos psicológicos de Dios es la tendencia a la síntesis. Esta tendencia existe en toda naturaleza, en toda conciencia y es la vida misma. El impulso motivador de Dios y su descollante deseo es lograr la unión y la unificación. Esta fue la tendencia o cualidad que el Cristo trató de revelar y dramatizar para la humanidad. En lo que se refiere al cuarto reino de la naturaleza, sus grandiosos pronunciamientos, expresados en el capítulo 17 de San Juan, son un llamado a la síntesis y nos exhortan a alcanzar nuestra meta. Ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo, los que me has dado vigílalos en tu nombre, para que sean uno, así como lo somos nosotros. Les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los protejas del mal.
No son ellos del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Pero no ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, así como tú, oh Padre, estás en mí, y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que tú me has dado yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno. Padre, aquello que me has dado, deseo que donde yo estoy, ellos estén conmigo, para que vean la gloria que me has dado, por cuanto me has amado desde antes de la fundación del mundo. Esto nos indica la síntesis del alma y del espíritu, y también subraya la síntesis del alma y la materia, completando de esta manera la fusión y la deseada unificación. Pero la síntesis de la deidad, su tendencia a mezclar y fusionar, es mucho más incluyente y universal que cualquier posible expresión del reino humano que, después de todo, solo es una pequeña parte del todo mayor. El hombre no es todo lo que puede llegar a ser ni constituye la consumación del pensamiento de Dios. El alcance de este instinto a la síntesis sustenta a todos los universos, constelaciones, sistemas solares, planetas y reinos de la naturaleza, así como también el aspecto actividad y la realización del hombre, el individuo. Dicho instinto es el principio que rige a la conciencia misma, y la conciencia es la psiquis o alma que produce la vida psíquica, es percepción subhumana, humana y divina. Respecto al hombre, se han postulado las siguientes expresiones psicológicas. 1. Instinto. Está situado debajo del nivel de la conciencia, pero protege y gobierna los hábitos y la vida del organismo. Gran parte de la vida emocional es regida de este modo. El instinto controla por intermedio del plexo solar y de los centros inferiores. 2. Intelecto. Es autoconciencia inteligente que guía y dirige la actividad de la personalidad integrada, por medio de la mente y el cerebro, actuando a través de los centros laríngeo y ajna. 3. Intuición. Se refiere predominantemente a la conciencia grupal y, oportunamente, controlará nuestras mutuas relaciones cuando funcionemos como unidades grupales. Actúa a través del corazón y del centro cardíaco, y es ese instinto elevado que permite al hombre reconocer y someterse a su alma y también a su control e impresión de la vida. 4. Iluminación. En realidad esta palabra debería emplearse para designar a la conciencia superhumana. Este instinto divino permite al hombre reconocer el todo del cual forma parte. Actúa mediante el alma del hombre, utilizando el centro coronario y, eventualmente, inunda de luz o energía a todos los centros, vinculando al hombre conscientemente con las correspondientes partes del divino todo. La tendencia a la síntesis constituye el instinto inherente en todo el universo y, solo ahora, el hombre está percibiendo su proximidad y potencia. Este atributo divino del hombre hace que su cuerpo físico sea parte integrante del mundo físico, lo hace psíquicamente gregario y está dispuesto a vivir en grupos, por elección u obligación. Este principio, actuando o funcionando por medio de la conciencia humana, ha conducido a la formación de nuestras enormes y modernas ciudades, símbolos de una futura civilización más elevada, denominada Reino de Dios, donde las relaciones entre los hombres serán excesiva y psíquicamente estrechas. El instinto a la unificación subyace en el misticismo y en todas las religiones, pues el hombre busca siempre una relación más estrecha con Dios y nada puede detener esta unificación en la conciencia con la deidad. El instinto es la base de su sentido de inmortalidad y garantiza la unión con el polo opuesto de la personalidad, el alma. Siendo un atributo de la deidad y un instinto divino y, por lo tanto, parte de la vida subconsciente de Dios mismo, es evidente que, dada la premisa original de que existe un Dios trascendente e inmanente, no tenemos por qué temer ni tener malos presentimientos. Los instintos de Dios son más fuertes, vitales y puros que los de la humanidad y, con el tiempo, triunfarán, se expresarán y florecerán en toda su plenitud. Los instintos inferiores, contra los cuales lucha el hombre,
solo son distorsiones en tiempo y espacio de la realidad. De ahí el valor que tiene la enseñanza ocultista cuando dice que reflexionando sobre lo bueno, lo bello y lo verdadero, transmutamos nuestros instintos inferiores en cualidades divinas superiores. El poder atractivo de la naturaleza instintiva de Dios, con su capacidad para sintetizar, atraer y mezclar, colabora con los poderes incomprendidos de la naturaleza del hombre y hace que la oportuna unificación con Dios, en vida y propósito, sea un acontecimiento inevitable e irresistible. Los estudiantes pueden vincular las leyes del universo y de la naturaleza a este instinto o tendencia a la síntesis y a la unificación, el cual está estrechamente relacionado con la ley de atracción y el principio de coherencia. En el futuro se realizarán grandes estudios sobre estas relaciones. Esta serie de libros de texto sobre ocultismo y fuerzas ocultas que he escrito, están destinados a servir de jalones y faros en el camino del conocimiento. Contienen indicios y sugerencias, pero cada estudiante debe interpretarlos de acuerdo a la luz que posee, analizar lo que acontece a su alrededor a la luz del plan y del conocimiento que aquí se imparte y tratar de descubrir por sí mismo el surgimiento de la naturaleza psíquica instintiva de la deidad en los asuntos mundiales y en su propia vida. Porque esto sucede constantemente. También ha de recordar que él posee una naturaleza psíquica que es parte de un todo mayor y está sujeto, por lo tanto, a recibir impresiones de fuentes divinas. Debe cultivar la tendencia a la síntesis y convertir en uno de los pensamientos clave de su vida diaria las palabras, que mi conciencia no sea separatista. Debe observarse aquí que el instinto a la síntesis, porque concierne a la naturaleza psíquica de la deidad, nada tiene que ver con la expresión física del sexo, pues éste está regido por otras y leyes controlado por la naturaleza física. No olvidemos que H.P.B. dijo, y con razón, que el cuerpo físico no es un principio. Las 7 tendencias básicas que estamos analizando son estrictamente psíquicas o psicológicas. La captación de la naturaleza de estos impelentes atributos psíquicos de Dios deberían capacitar al hombre para poner todo el peso de su aspiración psíquica del lado de estas emergentes cualidades. Por ejemplo, en la vida diaria, tendría que trabajar por lograr la unificación con todos los seres, tratando de penetrar en el corazón de su hermano, esforzarse para llegar a ser uno con la vida de todas las formas, rechazar toda tendencia a las reacciones separatistas, porque sabe que conciernen a la innata psiquis heredada de los átomos, de la materia y la sustancia, que constituyen la naturaleza forma, los cuales han sido traídos, reordenados y reconstruidos en las formas que pertenecen a la actual manifestación de Dios. Contienen en sí las simientes de la vida material y psíquica adquiridas en un universo anterior. No existe otro mal. Mucho se ha enseñado respecto a la gran herejía de la separatividad, la cual es contrarrestada cuando el hombre permite que la tendencia hacia la síntesis afluya a través de él como una potencia divina y condicione su conducta. Dichas tendencias divinas han constituido los impulsos básicos y subconscientes desde los albores de la evolución. La humanidad puede adaptarse hoy conscientemente a ellos y así apresurar el momento en que reinará la verdad, la belleza y la bondad. Los discípulos mundiales y el nuevo grupo de servidores del mundo, como también todos los aspirantes inteligentes y activos, tienen hoy la responsabilidad de reconocer estas tendencias y particularmente, la tendencia a la unificación. El trabajo de la jerarquía está en la actualidad peculiarmente conectado con esto, y ella y todos nosotros debemos fomentar y nutrir esta tendencia, donde quiera la observemos. La estandarización y la regimentación de las naciones solo son un aspecto de este movimiento para lograr la síntesis, pero está siendo mal aplicado y prematuramente puesto en vigencia. Todos los movimientos que tienden a la síntesis nacional y mundial son buenos y correctos, pero deben ser consciente y voluntariamente emprendidos por hombres y mujeres inteligentes. Los métodos empleados para llevar a cabo esta fusión no deben infringir la ley del amor. El impulso actual hacia la unidad religiosa es también parte de la belleza que emerge y, aunque las formas deben desaparecer, porque son el origen de la separatividad, debe ser desarrollada la síntesis espiritual interna.
Se mencionan aquí estos dos destacados ejemplos de esta divina tendencia, cuando emergen en la conciencia humana, porque deben ser reconocidos. Todas las almas que están en proceso de despertar tienen que trabajar para tales fines. Desde el momento que hay un conocimiento y destello de comprensión, allí comienza la responsabilidad del hombre. Por lo tanto, estudiemos las tendencias mundiales de hoy, que indican la presencia activa de esta tendencia, y fomentémosla allí donde podamos. Descubriremos que es una tarea práctica y ardua. La imposición de un atributo psíquico divino presentido en la vida de la forma, con sus propios hábitos psíquicos, pondrá a prueba los poderes de cualquier discípulo. Se nos exhorta a realizarlo para bien del todo mayor. B. La cualidad de la visión oculta. La siguiente tendencia que está emergiendo es muy difícil de describir. No es fácil hallar las palabras exactas para definir su significado. Es la cualidad de la visión interna. Es imposible expresarla en palabras que pueda comprenderlas el hombre, porque no nos referimos a la visión que tiene el hombre de Dios, sino a la propia visión que Dios tiene de su propósito. En el transcurso de las épocas los hombres han presentido la visión, la han visto y se han sumergido en ella después de muchas luchas y esfuerzos. Luego, han salido de la vida humana y han entrado en el silencio de lo ignoto. El místico y el ocultista han testimoniado esta visión, y toda la belleza y policromía en el mundo de la naturaleza y del pensamiento son también testigos silenciosos de ella. ¿Pero qué es? ¿Cómo definirla? A. Los hombres ya no les satisface llamarlo Dios, y tienen razón, pues es, en último análisis, aquello hacia lo cual Dios dedica todo su esfuerzo. Sin embargo, la cualidad y la naturaleza de la visión, que son la propia visión, sueño y pensamiento de Dios, han mantenido firme su propósito a través de los eones y han motivado sus procesos creadores. Los grandes hijos de Dios han aparecido y desaparecido y nos han desafiado a seguir la luz, a buscar la visión de la realidad, a abrir los ojos y a ver la verdad tal cual es. Durante las edades, los hombres han tratado de hacerlo, y al método empleado en su búsqueda le han dado infinidad de nombres: experiencia de la vida, investigación científica, búsqueda filosófica, historia, aventura, religión, misticismo, ocultismo y muchos otros términos, aplicados a las aventuradas incursiones de la mente humana en busca del conocimiento, de la realidad y de Dios. Algunos han finalizado su búsqueda, penetrando en un laberinto de fenómenos astrales, y deben continuarla posteriormente cuando surjan, escarmentados desde las profundidades de la gran ilusión. Otros han vuelto a penetrar en la oscura caverna del pronunciado materialismo y fenomenismo y deben similarmente volver y reorientarse, o mejor dicho, cerrar el círculo, pues ¿quién puede decir que Dios está aquí o allá, o desde qué lugar puede verse su visión? Algunos se pierden en procesos mentales y fantasías autoinducidas, pero la visión se oculta detrás de una multitud de palabras habladas y escritas. Otros se pierden en las brumas de su propia devoción y autopercepción y en las confusas especulaciones de sus mentes y deseos, están detenidos, perdidos en la niebla de sus propios sueños, respecto a lo que debería ser la visión, y por eso ella los elude. Otros, los teólogos de cualquier escuela de pensamiento, han tratado de definir la visión y se han esforzado por reducir la intención y la meta ocultas de Dios a formas y rituales, y dicen con énfasis: nosotros sabemos. Sin embargo, no han hecho contacto jamás con la realidad y, hasta ahora, la verdad es desconocida para ellos. La posibilidad de la visión que está más allá o detrás de la visión del místico, yace olvidada en las formas erigidas en el tiempo, y los símbolos de las enseñanzas de esos hijos de Dios que han visto la realidad. Se pierden de vista en rituales y ceremonias que, aunque tengan su lugar y valor educativo, deben ser empleados para revelar y no para oscurecer. La visión está siempre ante nosotros, elude nuestra comprensión, ronda nuestros sueños y nuestros elevados momentos de aspiración. Solo cuando el hombre pueda actuar como alma y dirija su desarrollado ojo interno externamente al mundo de los fenómenos e internamente al mundo de la realidad,
comenzará a presentir el verdadero objetivo y propósito de Dios, a obtener una breve vislumbre del propio canon de Dios y el plan, de acuerdo al cual voluntariamente condiciona su propia vida, para lo cual es esencial el eterno sacrificio del Cristo cósmico. La jerarquía se ocupa hoy principalmente de estas dos tendencias divinas, la tendencia a la síntesis y a la visión. Su consigna es unificación y visión. Estos desarrollos producirán en la humanidad la integración del alma con la personalidad y el despertar de esa visión interna, la cual permitirá que un destello de la realidad penetre en la conciencia del hombre. Esto no es un destello de su propia divinidad o sentir a Dios como creador, sino un destello de la divinidad inherente en el todo, a medida que desarrolla un esquema más vasto del proceso evolutivo, de lo que hasta ahora ha podido ser captado o presentido por las mentes más agudas de la tierra. Concierne a la visión que se le otorga al hombre que alcanza el nirvana y entra en la primera etapa de ese interminable sendero que conduce a la belleza, a la comprensión y al desarrollo, aún no alcanzados por la visión interna humana más elevada. Sería conveniente señalar que más allá de la etapa de iluminación, tal como puede lograrla el hombre, se halla lo que podría llamarse el desarrollo de la divina visión interna. Por lo tanto, se dan a continuación los posibles desenvolvimientos y desarrollos, constituyendo cada uno una expansión de conciencia y acercan al hombre en forma más íntima y definida al corazón y a la mente de Dios. Instinto. Intelecto. Intuición todos conducen a la visión interna. Iluminación. Estas palabras, correlativamente presentadas, quizás aclaren algo más la realidad de la propia visión de Dios. Nada más puede decirse al respecto hasta que cada una de estas palabras signifiquen algo práctico en nuestra propia experiencia interna. Esta cualidad de la visión interna con la cual la jerarquía trata de actuar y desarrollarla en las almas de los hombres, sería conveniente meditar sobre esta última frase, pues presenta un aspecto del esfuerzo jerárquico aún no considerado en los libros de ocultismo, es una expresión del principio de continuidad, cuyo reflejo ha sido distorsionado en la palabra tan a menudo empleada por los discípulos, duración. Este principio de continuidad constituye la capacidad de Dios para persistir y permanecer. Es un atributo del rayo cósmico del amor, como lo son todos los principios que consideramos ahora en relación con estas reglas o factores del alma, las tendencias de la divinidad y las inclinaciones de la vida divina. No olvidemos que los 7 rayos son subrayos del rayo cósmico del amor. Por lo tanto, veremos por qué estos principios determinan las actividades del alma y pueden entrar en acción solo cuando el reino de Dios o de las almas comience a materializarse en la tierra. El principio de continuidad está basado en una visión más clara de la deidad y en la consiguiente continuidad del plan y del propósito de Dios, que surgen cuando el objetivo es claramente percibido por él y desarrollado a través de un delineamiento sencillo y formulado. Es la analogía macrocósmica de la continuación y continuidad que se hallan en el hombre cuando, después de una noche de sueño e inconsciencia, emprende su actividad diaria y reasume conscientemente las actividades planeadas. Por las indicaciones dadas anteriormente podrá verse en qué forma el trabajo de la jerarquía, en conexión con el género humano, se divide en 2 partes, el trabajo que efectúa con los seres humanos individualmente, a fin de despertar en ellos la conciencia del alma, más el que realizan con ellos como almas. Para que, actuando en los niveles del alma y como entes conscientes en el reino de Dios, puedan comenzar a visualizar el objetivo de Dios mismo. La segunda parte de su esfuerzo solo ahora es posible realizarlo en amplia escala, a medida que los hombres empiezan a responder a la tendencia a la síntesis y a reaccionar al divino principio de coherencia, de manera que, estimulados por sus relaciones grupales, puedan en forma unida presentir la visión y reaccionar al principio de continuidad. Aquí se da un indicio del verdadero y futuro propósito de la meditación grupal. No es posible decir algo más sobre este tema. Sé el anhelo de formular un plan. El tercer instinto divino o la tendencia interna oculta es el anhelo de formular un plan.
se evidenciará que este anhelo surge o depende de las dos tendencias anteriormente consideradas. Tiene su reflejo microcósmico en los numerosos planes y proyectos del hombre finito, cuando vive su insignificante vida o deambula en el planeta, preocupado por sus pequeños asuntos personales. Esta capacidad universal de trabajar y proyectar garantiza la existencia en el hombre de la capacidad de responder oportuna y grupalmente al plan de Dios, basado en la visión de Dios. Estos fundamentales, progresivos y divinos instintos, expresiones de la conciencia y la percepción de Dios, tienen sus reflejos embrionarios en nuestra humanidad moderna. No me propongo indicar hasta dónde comprendo el plan de Dios, lo cual está naturalmente limitado por mi capacidad. Solo puedo presentirlo tenuemente y en forma ocasional, y en mi mente surge confuso el delineamiento del prodigioso objetivo de Dios. Dicho plan puede ser únicamente presentido, visualizado y conocido con certeza por la jerarquía, y solo grupalmente, y por aquellos maestros que pueden actuar en plena conciencia monádica. Ellos son los únicos que comienzan a comprender lo que es. El resto de los componentes de la jerarquía, iniciados y discípulos en distintas categorías y diversas graduaciones, deben conformarse en prestar colaboración a ese aspecto inmediato del plan que pueden captar y que les llega por intermedio de las mentes inspiradas de sus mentores. En determinados momentos y en ciertos años específicos. El año 1933 fue uno de ellos. Otro similar será el año 1942. En esos momentos, cuando la jerarquía se reúne en silencioso cónclave, se le revela. Para el próximo ciclo de 9 años, una parte de la visión de Dios y lo que Él ha formulado sobre ella para el presente inmediato. Entonces, con perfecta libertad y plena colaboración, proyectan cómo llevar a cabo los objetivos deseados de los guías de la jerarquía, quienes colaboran a su vez con fuerzas y conocedores aún más elevados. La información que antecede evocará probablemente gran interés entre los estudiantes que aún no se han sintonizado con los valores superiores. Si los que leen esto se dieran cuenta de ello, comprenderían que es la parte menos importante del capítulo y que contiene una exigua utilidad para ellos. Observarán que no tiene para nosotros una aplicación práctica. Por lo tanto, algunos se preguntarán y con razón, ¿para qué dan esta información? Responderé. Este tratado está escrito para futuros discípulos e iniciados, y todo lo que aquí se expone solo es parte de lo que se ha revelado de la verdad que se desea impartir. Actualmente llega a través de muchos canales y desde múltiples fuentes, tal el maravilloso poder que reside detrás de los actuales reajustes mundiales. El instinto de la deidad está íntimamente relacionado con la ley de economía y es una expresión del principio de materialización. El hombre debe estudiar, captar y forjar esto mediante el correcto empleo del cuerpo mental, actuando bajo la influencia del espíritu o alma. El principio de continuidad debe ser transformado en conocimiento consciente por el correcto empleo de la naturaleza astral o de deseo, actuando bajo la influencia de Bui. Finalmente, la tendencia a la síntesis debe ser realizada en la conciencia cerebral en el plano físico, bajo la influencia de la mónada, pero su real expresión y la respuesta verdadera del hombre a este anhelo, solo es posible después de pasar la tercera iniciación. De esta manera se verá fácilmente que este tratado ha sido en verdad escrito realmente para el futuro. Tenemos aquí mucho para cavilar, pensar y meditar. Busquemos el hilo de oro que nos conducirá, en conciencia vigílica, a la casa del tesoro de nuestras propias almas y aprendamos allí a unificarnos con todo lo que respira, a presentir la visión destinada a la totalidad, hasta donde podamos, y a trabajar al unísono con el plan de Dios, en la medida en que nos ha sido revelado por quienes conocen estas antiguas reglas o factores determinantes. Las leyes condicionantes esenciales en la vida del alma son, en su naturaleza, básicamente psicológicas. Por esta razón merecen que las estudiemos. En su propio plano, el alma no conoce separación y el factor síntesis rige todas las relaciones del alma.
El alma no solo se ocupa de la forma que puede adoptar la visión de su objetivo, sino de la cualidad y el significado que esa visión vela u oculta. El alma conoce el plan, su forma, su delineamiento, sus métodos y su objetivo. Por el empleo de la imaginación creadora, el alma crea, construye formas mentales en el plano mental y objetiviza el deseo en el plano astral. Luego exterioriza su pensamiento y sus deseos en el plano físico mediante la fuerza aplicada y activada creadoramente por la imaginación del vehículo etérico o vital. Debido a que, sin embargo, el alma es inteligencia, animada por el amor, puede, dentro de la síntesis lograda que rige sus actividades, analizar, discriminar y dividir. Del mismo modo, el alma aspira a lograr aquello que es aún más grande que sí misma y penetrar en el mundo de las ideas divinas ocupando una posición intermedia entre el mundo de la ideación y el mundo de las formas. Tales son su dificultad y su oportunidad. La vida del alma se afirma de acuerdo a sus factores condicionantes. El valor de esto reside en que, en el sendero del discipulado, dichos factores deben empezar a desempeñar su parte en la vida de la personalidad y comenzar a condicionar al hombre inferior para que su vida, sus hábitos, deseos y pensamientos estén a tono con los impulsos más elevados iniciados por el alma. Esto es solo otra manera de definir esas expresiones de la vida espiritual que todo iniciado debe demostrar. Cada aspirante, a medida que transcurre el tiempo, debe desarrollar el poder de ver la totalidad y no solo la parte, y observar su vida y esfera de influencia en términos de relaciones colectivas y no del yo separatista. No solo tiene que percibir la visión, pues eso lo ha hecho ya el místico, sino que debe penetrar detrás de ella, y llegar a esas cualidades esenciales que dan significado a la visión. El instinto de formular planes, que es inherente a todos los seres y tanto predomina en los más evolucionados, debe ceder su lugar a la tendencia a hacer proyectos de acuerdo al plan de Dios, tal como se expresa a través de la jerarquía planetaria. Con el tiempo, esto producirá el anhelo de crear esas formas que imparten significado, lo cual transmutará el mal en bien y transfigurará la vida. Pero, para realizarlo de acuerdo al plan y, al mismo tiempo, reconocer la síntesis fundamental en la cual vivimos y nos movemos, el discípulo debe aprender a analizar, discriminar y discernir esos aspectos, cualidades y fuerzas que deben ser empleados en forma creadora en la materialización del plan intuido, basado en la visión presentida. Sería bueno meditar sobre la relación existente entre el hombre y la jerarquía, por medio del alma del hombre. La jerarquía existe a fin de hacer posible en la forma la realización de la visión divina y del plan presentidos. Para hacer que surja esta verdad el hombre debe también hallarse en el punto intermedio cuando maneja las grandes dualidades de la vida para producir el nuevo mundo. A medida que se estudian las reglas para lograr el control por el alma, no será necesario repetir constantemente las tres relaciones fundamentales del alma. 1. La relación con otras almas dentro de la circundante vida de la superalma. Solo comprendiendo esta relación llegaremos al conocimiento práctico de que todas las almas son una sola alma. 2. La relación con la jerarquía de almas regentes. Aunque esta jerarquía contiene los 7 elementos que constituyen la diferenciación primaria a la cual la vida una, como conciencia, se somete, debe tenerse en cuenta que esta jerarquía es esencialmente la personificación del aspecto voluntad de Logos, la voluntad al bien, la voluntad de amar, la voluntad de conocer, la voluntad de crear. Esta voluntad está siendo servida por la mente universal de la deidad, pero es la expresión de una conciencia aún más elevada de la cual participa esa deidad. Este concepto está necesariamente más allá de nuestra comprensión, pero debemos recordar que esta parte del libro es para ser aplicada en el futuro y no meramente para la comprensión actual. 3. La relación con el plan de Dios tal como se desarrolla en la actualidad. Los conceptos antedichos servirán para preparar el camino de lo que ahora se dilucidará con mayor claridad. A veces es de utilidad retrotraer la conciencia al centro cuando la órbita que recorre la mente es muy extensa.
La síntesis del concepto divino, la visión del delineamiento estructural y el plan para su materialización, factores que rigen a las almas en su plano, condicionan su actividad y, dentro del límite en que trabajan, constituyen factores que, en tiempo y espacio, condicionan y limitan a la deidad, pues tal es su divina voluntad. Considerando todo el tema desde otro punto de vista, estas reglas de contacto con el alma establecen el ritmo y determinan la pulsación de la vida de Dios a medida que hacen constantemente impacto sobre los ritmos inferiores, que finalmente eliminará. Esto sucede en el caso de los seres humanos individuales, algún día esto sucederá en toda la humanidad, y por último, determinará la vida, el propósito y la actividad de todas las formas en y sobre nuestro planeta. 4. El anhelo de lograr una vida creadora. La comprensión de esto nos conducirá a considerar más detalladamente el cuarto punto, el anhelo de lograr una vida creadora mediante el empleo divino de la imaginación. Como hemos visto, es necesario para la humanidad reconocer que existe un mundo de significados detrás del mundo de las apariencias, el de la forma, denominado mundo aparente. La raza tiene ante sí la revelación inmediata de este mundo interno de significados. Hasta ahora, como raza, nos hemos ocupado del símbolo y no de lo que representa, la apariencia externa. Pero ya hemos agotado totalmente nuestro interés por el símbolo tangible y buscamos nuevamente como raza lo que el mundo externo de la apariencia está destinado a expresar. Se habla mucho hoy de la nueva era, de la revelación futura, del inmanente salto hacia el reconocimiento intuitivo de lo que hasta ahora ha sido confusamente presentido por el místico, el vidente, el poeta inspirado, el científico intuitivo y el investigador ocultista, al cual no le interesan los tecnicismos ni las actividades académicas de la mente inferior. Pero frecuentemente ante la gran expectativa olvida algo. No es necesario hacer un esfuerzo demasiado arduo o una intensa investigación externa, empleando términos que pueden ser captados por un punto de vista limitado y común. Todo lo que se ha de revelar está dentro y alrededor nuestro. Es la significación de todo lo que está incorporado en la forma, el significado detrás de la apariencia, la realidad velada por el símbolo, la verdad expresada en la sustancia. Solo dos cosas permitirán al hombre penetrar en este reino interno de causas y de revelación, y son: primero, el esfuerzo constante, basado en un impulso subjetivo para crear esas formas que expresarán alguna verdad presentida, mediante ese esfuerzo y por su intermedio. El énfasis cambia constantemente desde el mundo externo aparente al aspecto interno fenoménico. Por este conducto se produce un enfoque en la conciencia que oportunamente se afirma y se aparta de su actual intensa exteriorización. Un iniciado es, esencialmente, un individuo cuyo sentido de percepción se ocupa de los contactos e impactos subjetivos y no se preocupa predominantemente del mundo de las percepciones sensorias externas. Este interés, cultivado en el mundo interno de significados, no solo tendrá un pronunciado efecto sobre el buscador espiritual, sino que con el tiempo dará importancia, ya reconocida en la conciencia cerebral de la raza, al mundo de significados como único mundo real para la humanidad. Esta comprensión dará lugar, a su vez, a dos efectos. 1. La estrecha adaptación de la forma a los factores significativos que la han traído a la existencia en el plano externo. 2. La creación de la verdadera belleza en el mundo y, por consiguiente, un acercamiento más estrecho al mundo de las formas creadas, a la verdad interna emergente. Podría decirse que la divinidad está velada y oculta en la multiplicidad de formas con sus infinitos detalles, y en la simplicidad de las formas, que oportunamente se verá, llegaremos a una nueva belleza, a un más amplio sentido de la verdad y a la revelación del significado y del propósito de Dios en todo lo que Él ha realizado época tras época. Segundo, el continuo esfuerzo por llegar a ser sensible al mundo de las realidades significativas y, por lo tanto, crear esas formas en el plano externo que serán la copia fiel de los impulsos ocultos. Esto se efectuará cultivando la imaginación creadora. Hasta ahora, la humanidad sabe poco sobre esta facultad que está latente en todos los hombres.
Un destello de luz irrumpe en la mente que aspira, un sentimiento de esplendor develado penetra por un instante a través del tenso aspirante que espera la revelación, la súbita comprensión del color, la belleza, la sabiduría y una gloria indescriptibles. Se abren ante la conciencia sintonizada del artista en un elevado momento de dedicada atención y, por un segundo, la vida se ve como esencialmente es. Pero la visión desaparece, se desvanece el fervor y la belleza se disipa. El hombre ha quedado con un sentimiento de congoja, de pérdida y, sin embargo, posee la certeza de un conocimiento y un deseo de expresar, como nunca ha experimentado antes, aquello con lo que ha entrado en contacto. Debe recuperar lo que ha visto y revelado a quienes no han experimentado ese momento secreto de revelación, de algún modo debe expresarlo y revelar a otros la significación que existe detrás de la apariencia fenoménica. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo recuperar lo que una vez fue suyo y parece haber desaparecido retirándose del campo de su conciencia? Debe comprender que aquello que ha visto y con lo cual ha hecho contacto aún está allí y contiene la realidad, que es el quien se ha apartado y no la visión. El dolor que se sufre en los momentos intensos hay que pasarlo, vivirlo una y otra vez, hasta que el mecanismo de contacto se acostumbre a la vibración elevada y pueda, no solo sentir y hacer contacto, sino retener y hacer contacto a voluntad con ese mundo oculto de belleza. El cultivo de este poder de penetrar, retener y transmitir, depende de tres cosas. 1. La voluntad de soportar el dolor de la revelación. 2. El poder de mantener un punto elevado de conciencia en el cual llega la revelación. 3. La centralización de la facultad imaginativa sobre la revelación o sobre todo lo que la conciencia cerebral puede traer a la zona iluminada del conocimiento externo. Esto constituye la imaginación o la facultad de crear imágenes que vincula la mente con el cerebro y produce la exteriorización del esplendor velado. Si el artista creador medita sobre estos tres requisitos, duración, meditación e imaginación, desarrollará en sí mismo el poder de responder a esta cuarta regla para lograr el control por el alma y sabrá con el tiempo que el alma es el secreto de la persistencia. La reveladora de las recompensas de la contemplación y la creadora de todas las formas en el plano físico. El empleo de la imaginación creadora y los frutos del esfuerzo, actuarán en los diversos campos del arte humano de acuerdo al rayo del artista creador. Recuérdese que el artista pertenece a todos los rayos, no hay un rayo particular que produzca más artistas que otros. Evidentemente, la forma tomará una expresión espontánea cuando la vida interna del artista sea regulada, produciendo la organización externa de sus formas de vida. El verdadero arte creador es una función del alma. Por lo tanto, la principal tarea del artista es alineamiento, meditación y enfoque de su atención en el mundo de los significados. A esto le sigue la tentativa de expresar ideas divinas en formas adecuadas, de acuerdo a la capacidad innata y a las tendencias de rayo del artista en cualquier campo elegido que constituye para él el mejor medio para realizar su esfuerzo. Esto va acompañado por el esfuerzo realizado constantemente en el plano físico para equipar, instruir y entrenar el mecanismo del cerebro, de la mano y de la voz, mediante los cuales debe fluir la inspiración, para expresar en forma exacta y exteriorizar correctamente la realidad interna. La disciplina que esto implica es grande y aquí fracasan muchos artistas. Su fracaso se basa en muchas cosas, en el temor de emplear la mente porque pudiera malograr sus esfuerzos y en la creencia de que el arte creador espontáneo es, y debe ser, principalmente emocional e intuitivo. No impedido ni obstaculizado por una atención demasiado intensa en el entrenamiento mental. Esto se basa en la inercia, que tiene su línea de menor resistencia en el trabajo creador y no trata de comprender la forma en que llega la inspiración, ni cómo es posible la exteriorización de la visión, o desconoce la técnica de las actividades internas. Sino que simplemente obedece a un impulso. También indica un desarrollo irregular y desequilibrado, resultado del hecho de que, a través de la especialización o del intenso interés enfocado en un periodo de vidas, se obtiene la capacidad de hacer contacto con el alma en una sola línea de esfuerzo.
pero no la de estar en permanente contacto con el alma. Esto es factible debido a que el artista durante muchas vidas ha estado bajo la influencia de un determinado rayo de la personalidad. De allí la paradoja oculta, anteriormente mencionada, que merece la atención de los artistas. Otro factor sobre el cual se basa a menudo el fracaso, es la vanidad y la ambición externa de muchos artistas. Tienen la habilidad de sobresalir en algún campo y particularmente en uno, evidenciando una mayor capacidad que el hombre común, pero no tienen la habilidad de vivir como alma y su jactanciosa capacidad solo va en una dirección. Frecuentemente no llevan una vida de disciplina y de autocontrol, pero a su vez tienen creaciones geniales y realizaciones maravillosas en la línea elegida, viven en contradicción con la divinidad expresada a través de la realización artística. La comprensión de la significación y de la técnica del genio es una de las tareas de la nueva psicología. El genio es siempre la expresión del alma en alguna actividad creadora que revela el mundo de significados, de la divinidad y de la belleza oculta, que, velado generalmente por el mundo de los fenómenos, algún día lo demostrará en verdad. El factor analítico. La quinta cualidad condicionante o actividad del alma es el factor analítico. Constituye una ley que rige a la humanidad, lo cual debe recordarse siempre. El análisis, el discernimiento, la diferenciación y el poder de distinguir son atributos divinos. Cuando producen un sentido de separatividad y de diferencia, entonces son reacciones estimulantes de la personalidad y, en consecuencia, son mal aplicadas y utilizadas personalmente. Sin embargo, cuando se las mantiene dentro del sentido de síntesis y se las emplea para aplicar el plan a la totalidad, son cualidades y leyes del alma, esenciales para el correcto desarrollo del propósito divino. El plan de Dios llega a la existencia poniendo el énfasis en forma correcta, y cuando insistimos sobre un aspecto o cualidad, excluimos momentáneamente o relegamos brevemente a la pasividad otro aspecto o aspectos. Esta es una de las partes principales de la actuación de la ley de los ciclos con la cual trabajan los maestros. Implica, de su parte, el empleo constante de la facultad de analizar y el poder de discriminar. El hecho de que, en tiempo y espacio, los pares de opuestos prevalecen y los emplean los maestros para tejer la trama de la vida, indica la diferenciación principal del uno en dos, los dos en tres, los tres en los 7 básicos y estos en los muchos. Desde la unidad a la diversidad el trabajo prosigue y emerge de acuerdo a la ley del alma, la ley del análisis dentro del campo de la síntesis. Las simientes de las diferencias, según se las denomina, son factores principales que se emplean en la producción del mundo fenoménico. La jerarquía trabaja con las simientes, como un jardinero trabaja con las semillas de las flores, y de estas simientes aparecen las formas diferenciadas necesarias, produciendo así más diferenciaciones. La siembra de esta simiente, su cultivo y mantenimiento, es parte de la tarea fenoménica de la jerarquía, particularmente como sucede actualmente en la inauguración de la nueva era. Los maestros deben comprender, ante todo, cuál es el significado que la voluntad de Dios trata de expresar en cualquier determinado ciclo mundial. Tienen también que comprender el significado de los impulsos que emanan de fuentes más elevadas que las de sus propios campos de expresión y dharma, deber, y procurar que las simientes de las nuevas formas sean adecuadas para el objetivo deseado. Además deben valorar la naturaleza de la realidad que cada era tiene que revelar en el desarrollo progresivo del propósito divino, y tienen la responsabilidad de trabajar en tal forma que la realidad externa se asemeje, en apariencia y cualidad, a la verdad interna. Todo esto es posible mediante la comprensión de la regla o factor analítico, considerándola como una ley que rige o produce el control por el alma, tanto en los niveles del alma como en el de las apariencias. Esta es una de las principales tareas de la jerarquía, e implica que debe poseer un tipo muy agudo de control mental, captación intuitiva y deseo de analizar. Sería bueno reflexionar sobre estos términos. Debe recordarse que el análisis rige la aparición del quinto reino de la naturaleza, el reino de Dios en el plano fenoménico.
Esta aparición presupone una diferencia entre el quinto y los otros 4 reinos, lo cual es en una sola dirección, la de la conciencia. He aquí su principal interés y a este respecto, el quinto reino difiere de los otros reinos. Los otros 4 poseen tipos fenoménicos separados y grupos de formas diferenciadas. Los fenómenos del reino vegetal, por ejemplo, y los del reino animal, son marcadamente distintos. Sin embargo, en el quinto reino existirá una nueva condición o estado de cosas. La apariencia fenoménica externa será la misma, en lo que a la forma concierne, aunque se intensificará su refinamiento y cualidad. El reino de Dios se materializa en y por medio de la humanidad. Pero en el reino de la conciencia se hallará un estado de cosas muy distinto. Un maestro de sabiduría tiene fenoménicamente la apariencia de un ser humano. Posee los atributos físicos, las funciones, las costumbres y el mecanismo del cuarto reino de la naturaleza, pero la conciencia es completamente distinta en la forma. Por lo tanto, el análisis mencionado en estas páginas se refiere a la distinción de la conciencia, pero no de la forma. El símbolo permanece inmutable, aunque perfeccionado en el plano externo, pero su cualidad y estado de percepción es tan distinto como el que existe entre un ser humano y un vegetal. En cierto modo es un nuevo concepto y sus implicaciones son estupendas. Constituye el secreto del cambio actual hacia el mundo de significados e implica una nueva percepción y una nueva apreciación, por parte de la humanidad, de un mayor mundo de valores. Pero, y aquí hay algo interesante, es una percepción llevada a un nuevo reino de la naturaleza, mientras continúa formando parte del antiguo. Es aquí donde tiene lugar la nueva síntesis y la nueva fusión. La constante aparición cíclica de nuevas e impredecibles formas, a fin de que continúen indefinidamente, no constituye parte del plan de Dios. La humanidad seguirá perfeccionando el mecanismo humano para mantenerse a la par del crecimiento de la conciencia divina en el hombre, pero dado que en él se encuentran y fusionan las 3 líneas de la divinidad. No es necesario que sigan apareciendo notables diferenciaciones en el mundo externo de los fenómenos a medida que se obtienen otros estados de conciencia. En el pasado, cada gran desarrollo de conciencia precipitó nuevas formas, lo cual no volverá a suceder. La conciencia de Dios actuando en y sobre la sustancia del reino mineral, produjo formas totalmente distintas de aquellas que la misma conciencia, trabajando con sustancia superior, empleó en los reinos animal y humano. Bajo el plan divino, que existe para este sistema solar, tal diferenciación de formas tiene sus limitaciones y no puede ir más allá de cierto punto, el cual ha sido alcanzado en el reino humano para este ciclo mundial. En el futuro, el aspecto conciencia de la deidad seguirá perfeccionando las formas del cuarto reino de la naturaleza por mediación de aquellos cuya conciencia pertenece al quinto reino. Esta es la tarea de la jerarquía de maestros. Esta tarea ha sido delegada al nuevo grupo de servidores del mundo que, en el plano físico, puede llegar a ser el instrumento de su voluntad. Por medio de este grupo, las cualidades divinas internas de buena voluntad, paz y amor, activas en las formas del cuarto reino, pueden acrecentarse y expresarse a través de los seres humanos. Estos interesantes puntos se han dilucidado porque es esencial que se logre alcanzar una comprensión del factor analítico en el campo de la síntesis. A menudo se confunde análisis con separación. El problema es complejo y difícil, pero la comprensión de las implicaciones subyacentes emergerá a medida que la raza obtenga mayor sabiduría y más conocimiento. Aquí nos referimos al concepto del plan tal como los iniciados lo han captado. La cualidad que posee el hombre de idealizar. Es interesante observar cómo automática y naturalmente los factores que inducen a que el alma controle, tal como fueron delineados, nos han llevado a la sexta ley o regla, el poder innato, inherente y espiritualmente instintivo de idealizar. Instinto, intelecto, intuición, ideación e iluminación,
Solo son diferenciaciones y aspectos característicos de una gran capacidad inherente en el hombre y se hallan en todas las formas de todos los reinos y en diversos grados, ya se trate del poder de la pequeña semilla, profundamente oculta en la tierra, de atravesar las barreras circundantes y emerger a la luz, o del poder de un ser humano para resucitar de la muerte en la materia a la vida de Dios y penetrar en el mundo de lo real desde el reino de lo irreal, todo lo cual constituye un factor fundamental del idealismo. La antropología y la historia relatan la evolución del hombre individual y de las naciones y sus actividades en el plano de las apariencias. Pero existe una historia que se está relatando lentamente, la historia de la simiente de la conciencia en la naturaleza y el crecimiento del poder para reconocer las ideas y seguir adelante hacia su realización. Esta es la nueva historia que, como es de esperar, nos conduce firmemente al mundo de significados y nos revela gradualmente la naturaleza de los impulsos y tendencias que han llevado a la raza constantemente adelante, desde el punto más denso de la vida concreta y primitiva, al mundo de la percepción sensoria. En este campo trabajan los maestros y piden a sus discípulos que estén activos en él. El poder de las ideas se comienza a comprender recientemente. La potencia de la ideación, las formas que las ideas deben tomar y la promoción del culto a las ideas correctas, es uno de los principales problemas que deben abordarse en la nueva era. G. La interacción de las grandes dualidades. La séptima regla, la interacción de las grandes dualidades, es una de las reglas fundamentales para lograr que el alma controle y no es fácil que la comprenda el estudiante. Constituye la ley fundamental de la vida del alma. La razón por la cual es tan difícil comprender la paradoja de la unidad del alma por medio de la dualidad es que, al hablar de los pares de opuestos, se ha puesto el énfasis durante épocas sobre las dualidades astrales y la necesidad de que la humanidad elija recorrer el estrecho sendero que pasa entre dichas dualidades. Pues él está en el campo de batalla de las dualidades y debe hallar el sendero del filo de la navaja que se extiende ante él y lo lleva al portal de la iniciación. Sin embargo, estos pares de opuestos solo son esencialmente reflejo de una analogía más elevada y divina. La ley considerada aquí rige las relaciones entre la vida y la forma, entre el espíritu y la materia. No puedo extenderme más sobre esto, pues solo los iniciados que en sus propias vidas han trascendido el reflejo inferior de las dualidades pueden apenas empezar a comprender la verdadera significación espiritual de esta regla para lograr que controle el alma en su significado más amplio y esencial, por lo cual no es necesario encarar tan abstruso tema en este tratado. Nuestra tarea consiste más bien en adquirir la sabia comprensión de la visión hasta donde lo permite la capacidad de cada uno. Así no solo nos llegará eventualmente la liberación, sino también la fortaleza necesaria para vivir en este mundo y servir a nuestros semejantes. Capítulo 2. El rayo de la personalidad. Introducción. Al iniciar este nuevo capítulo de nuestro estudio, consideraremos al hombre tal como es, en la mayoría de los casos, en el plano físico. Haciendo una amplia generalización, podría decirse que los seres humanos se agrupan en 4 clases. 1. Los pocos que se hallan bajo la influencia de sus almas, o los que rápidamente están llegando a ser susceptibles a tal influencia. 2. Las personalidades, de las cuales hay muchas en la actualidad. 3. Las innumerables personas que están despertando la conciencia mental. 4. La gran masa humana, constituida por esos seres humanos que aún no han despertado y constituyen la mayor parte de los habitantes del mundo. En cada etapa de la historia humana, lo único que puede ser condicionado por la gran logia blanca en la cualidad de la civilización. A los miembros de la logia solo se les permite trabajar en los aspectos cualitativos que emergen de la naturaleza divina. Esto, a su vez, condiciona lentamente la vida de la forma, y así el aspecto forma se altera y adapta constantemente a medida que avanza hacia una creciente perfección. Este proceso condicionador se desarrolla a través de las almas que reencarnan, pues en la medida que han despertado, o están en proceso de despertar, le es posible a la jerarquía prevalecer sobre ellas o influenciarlas,
para que consideren que el factor tiempo es de suma importancia cuando se aborda el tema de la encarnación. La generalidad de las almas humanas encarnan obedeciendo al anhelo o deseo de adquirir experiencia, siendo la atracción magnética del plano físico el factor determinante definitivo. Como almas están orientadas hacia la vida terrena. Las almas que despiertan o las que, ocultamente hablando, vuelven en sí, vienen a la experiencia de la vida física apenas conscientes de otra atracción superior. Por consiguiente, no tienen una orientación definida en el plano físico, como la mayoría de sus semejantes. Estas almas, en proceso de despertar, a veces pueden ser influenciadas para retardar o demorar su entrada en la vida física, a fin de condicionar el proceso de la civilización, o para acelerar su entrada en la vida terrena y estar así disponibles, como agentes, para tal proceso condicionador. Dicho proceso no lo llevan a cabo mediante una actividad determinada e inteligentemente valorada, sino en forma natural por el simple efecto de vivir en el mundo y lograr los objetivos de su vida. De esta manera condicionan su medio ambiente por medio de la belleza, el poder o la influencia de sus vidas y, con frecuencia, ellas mismas son inconscientes del efecto que producen. Por lo tanto, es evidente que los cambios necesarios en nuestra civilización pueden ser rápidos o lentos, según sea el número de quienes viven como almas en entrenamiento. Al comenzar el siglo XVIII, después de la reunión de la jerarquía en la Gran Asamblea Centenaria de 1725, se determinó realizar un esfuerzo que ejerciera una influencia más definida sobre el grupo de almas que esperaba encarnar, induciéndolas a apresurar su entrada en la vida del plano físico. Así se hizo, y vino a la existencia la civilización moderna con resultados buenos y malos. La era de la cultura, característica sobresaliente de la era victoriana, los grandes movimientos que despertaron la conciencia humana para reconocer la libertad esencial, la reacción contra el dogmatismo de la Iglesia, los grandes y maravillosos desarrollos científicos del pasado inmediato y las actuales revoluciones sexuales y proletarias. Son el resultado de los impulsos impuestos a las almas para acelerar su encarnación, momento que no había llegado realmente, pero cuya influencia condicionante era necesaria para resolver ciertas dificultades, presentes desde 1525. Los malos efectos mencionados indican las dificultades incidentales al desarrollo prematuro y el indeseable desenvolvimiento de lo que podría denominarse el mal, no obstante es un término erróneo. Estas almas entrantes, gracias a su comprensión altamente desarrollada y a su fuerza de voluntad, produjeron a menudo trastornos en diversos sentidos. Sin embargo, si pudiéramos observar, como lo hacen aquellos que están en el aspecto interno y comparar la luz que posee la humanidad actual con la que poseía hace 200 o 300 años, apreciaríamos el enorme progreso realizado. Esto se evidencia en el establecimiento de un grupo de almas condicionadoras que actúa con el nombre de Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, iniciado en 1925, las cuales pueden ahora encarnar gracias al trabajo realizado por ese grupo de almas que aceleraron su encarnación debido al impulso de la jerarquía. Las palabras condicionar y condicionamiento se emplean aquí con mucha frecuencia, porque son apropiadas para indicar la acción. Estas almas, debido a su grado de evolución, a su etapa de desenvolvimiento y a su impresionabilidad a la idea grupal y al plan, pueden venir a la encarnación y comenzar más o menos a desarrollar el plan y a evocar una respuesta al mismo en la conciencia humana. De allí que pueden preparar el camino para el apenimiento del Señor. Esta última frase es simbólica, e indica un determinado nivel de cultura espiritual en la humanidad. Dichas almas son a veces vagamente conscientes de su estupenda tarea y, en la mayoría de los casos, inconscientes de su cualificador destino. Según el antiguo comentario, son guiadas como almas de la jerarquía y antes de encarnar son conscientes del impulso de ayudar al acongojado planeta y así liberar a los prisioneros que fueron cautivados por el deseo inferior, pero una vez encarnados, esa conciencia también desaparece y su cerebro físico no será consciente de lo que sus almas se han propuesto. Solo permanece el anhelo de realizar ciertas actividades específicas.
No obstante, el trabajo continúa. Pocas almas encarnan por propia voluntad y decisión, trabajan con claro conocimiento y emprenden la tarea inmediata. Son las personas clave de cualquier época y los factores psicológicamente determinantes en cualquier periodo histórico dado. Son quienes marcan el paso y realizan el trabajo precursor, atraen hacia sí el odio y el amor del mundo, trabajan como constructores o destructores y, con el tiempo, retornan a su lugar de origen llevando consigo el botín de la victoria, como símbolo de la propia libertad obtenida o la ajena. Hablando en sentido psicológico, conservan las cicatrices infligidas por los opositores, pero tienen la seguridad de que han desempeñado con éxito la tarea que tenían designada. El número de personas del primer grupo, ahora en encarnación, ha aumentado notablemente durante el último siglo, razón por la cual podemos esperar el rápido desarrollo de las características de la entrante era acuariana. Las del segundo grupo, designadas como personalidades, también están adquiriendo mucho poder. Se mezclan con el primero y tercer grupos. Hay en el mundo actualmente personalidades de los siguientes tipos. 1. Personalidades que rápidamente pasan a la categoría de almas condicionadoras. 2. Personalidades, hombres y mujeres integrados y coordinados, que no están aún bajo la influencia del alma. Su propia voluntad y amor propio son factores tan poderosos en sus vidas que ejercen una influencia determinante en su medio ambiente. Es bueno observar la diferencia esotérica que existe en el significado de las palabras condicionante y determinante. La primera significa actuar libremente, sea un hombre, una raza o una civilización. Simplemente influye y proporciona las condiciones por las cuales lo mejor de la raza puede florecer y llegar a un estado de perfección. La segunda no permite actuar libremente, sino que determina por medio del poder, egoístamente aplicado y utilizado para fines personales, el camino que debe seguir una persona, una raza o una civilización. 3. Personalidades que están en proceso de despertar, las cuales se fusionan con la tercera clasificación y constituyen la flor innata o la mejor expresión del tercer grupo. Ahora consideraré estos tres grupos de personalidades en esta parte del tratado. La palabra personalidad se emplea muy superficialmente, por lo tanto, será de valor dar las distintas definiciones de la palabra personalidad, tanto en su empleo común como en su verdadera significación espiritual. ¿No les parece que es de valor para los estudiantes conocer las numerosas formas en que se emplea correcta o incorrectamente esta palabra? Las enumeraré a continuación. Una personalidad es un ser humano separado. Lo mismo podríamos decir un ser humano separatista. Pero es la definición más pobre y superficialmente empleada, y se emplea comúnmente para considerar a cada ser humano como una persona. En consecuencia, tal definición no es la verdadera. La mayoría son simples animales, con indefinidos impulsos superiores, que siguen siendo simples impulsos. Existen quienes primordialmente no son ni más ni menos que mediums, término empleado para designar ese tipo de persona que sigue ciega e impotente su camino, impelida por su densa naturaleza inferior de deseos, de la cual el cuerpo físico es sólo la expresión o medio. Ellas están influenciadas por la conciencia, las ideas y las reacciones de la masa, por lo tanto, son incapaces de hacer algo por iniciativa propia, sino que están estandarizados por los complejos de la masa, siendo por consiguiente médiums que poseen ideas de masa. Son arrastrados por los impulsos que le imponen los maestros y demagogos, y responden sin pensar ni razonar a cualquier escuela de pensamiento espiritual, oculista, política, religiosa o filosófica. Permítaseme repetir que tales personas son simples médiums y reciben ideas que no son propias ni que ellas han concebido. Una personalidad es quien actúa coordinadamente debido a sus dotes, a la estabilidad relativa de su naturaleza emocional y a un completo y sano sistema glandular. A esto lo favorece su anhelo de adquirir poder y las adecuadas condiciones ambientales. Tal condición puede hallarse en cualquier campo del esfuerzo humano, haciendo del hombre un
buen capataz de fábrica o un dictador, según sean las circunstancias, su karma y su oportunidad. No me refiero aquí en manera alguna a la deseable coordinación del alma y el cuerpo, que es un desarrollo posterior, sino simplemente a un buen mecanismo físico, a un sensato control emocional y a un desarrollo mental. Puede haberse alcanzado un superlativo desenvolvimiento interno y, sin embargo, tener un instrumento tan pobre en el plano físico que resulte imposible lograr la coordinación. En estos casos, el sujeto rara vez afecta a su medio ambiente en sentido permanente o poderoso. No puede manifestar o irradiar su poder interno porque se lo impide en toda forma su mecanismo físico. Un hombre de mucho menos desarrollo interno, pero con un cuerpo físico que responda y glándulas que funcionen mejor, resultará ser, con frecuencia, un eficaz e influyente agente en el medio ambiente. Una personalidad es un hombre que tiene sentido del destino. Dicho hombre posee la suficiente fuerza de voluntad para someter su naturaleza inferior a tal disciplina que puede cumplir el destino que subconscientemente percibe. Tales personas constituyen dos grupos y son: a. Los que no han establecido contacto con el alma y son impulsados a cumplir su destino por el sentido de poder, amor propio, ambición exaltada, un complejo de superioridad y por la determinación de llegar a la cumbre. B. Los que han logrado en pequeña medida contacto con el alma, cuyos métodos y móviles son por lo tanto una mezcla de egoísmo y de visión espiritual. Su problema es difícil, porque la medida del contacto establecido con el alma hace afluir la fuerza que estimula la naturaleza inferior, aunque aumente el control del alma. Sin embargo, tal control no es suficientemente fuerte como para subordinar totalmente a la naturaleza inferior. Una personalidad es un ser humano totalmente integrado. En este caso tenemos un hombre cuya naturaleza física, emocional y mental puede fusionarse y, en consecuencia, funcionar como uno solo y producir así un mecanismo subordinado a la voluntad de la personalidad. Esto puede tener lugar con o sin el establecimiento de un definido contacto con el alma. En esta etapa está predispuesto a seguir el sendero de la derecha o el de la izquierda. La coordinación se efectúa de la siguiente manera. A. La coordinación de la naturaleza emocional o astral con el cuerpo físico. En sentido racias, esto tuvo lugar durante la época Atlante, continúa efectuándose en la actualidad entre los grupos inferiores de la familia humana. Debiera ser el objetivo del desarrollo de los niños desde los 7 a los 14 años. B. La coordinación de las naturalezas física, astral y mental en un todo fusionado. En sentido racias, dicha coordinación se está realizando en la raza aria, y el proceso terminará, para la humanidad, cuando el Sol entre en el signo zodiacal de Sagitario, así como ahora está entrando en el signo de Acuario. Esta coordinación está desarrollándose rápidamente entre los miembros avanzados de la familia humana y debiera ser el objetivo del entrenamiento de todos los adolescentes entre los 14 y los 21 años. C. La coordinación comienza entre el alma y la personalidad. El alma enfoca su atención en la naturaleza astral o de deseos. Es la tarea inmediata de los aspirantes del mundo en la actualidad y será la meta de la raza que suceda a la aria. D. La coordinación entre el alma, la mente y el cerebro, excluyendo el cuerpo de ilusión, el astral. Esta es la meta peculiar de los discípulos mundiales. E. La coordinación que debe establecerse entre el alma, la personalidad purificada y la jerarquía. Es la meta de los iniciados del mundo en la actualidad y la de todos los que se preparan para la primera, segunda y tercera iniciaciones. Esta culminación se alcanza finalmente en la iniciación denominada transfiguración. F. La coordinación entre el alma, la personalidad y el espíritu. Tiene lugar mediante la jerarquía de almas, frase que solo los iniciados pueden interpretar y comprender en forma adecuada. Este proceso se lleva a cabo después de la tercera iniciación. Un hombre puede considerarse que realmente es una personalidad, cuando el aspecto, forma y la naturaleza del alma se han unificado.
Cuando el alma ejerce influencia sobre la personalidad y compenetra todas las manifestaciones inferiores, solo entonces la personalidad estará a la altura de su verdadera significación y constituirá la máscara del alma, la apariencia externa de las fuerzas espirituales internas. Estas fuerzas son expresiones del alma, y el alma es el ente central o foco fundamental en el plano mental de la vida de Dios mismo. Esencia, conciencia y apariencia son los tres aspectos de la divinidad y del hombre. Cuando la personalidad está plenamente desarrollada, es la apariencia de Dios en la tierra. Vida, cualidad y forma es otra manera de expresar la misma triplicidad. Estas definiciones son realmente sencillas y breves. Las definiciones complicadas no aseguran su exactitud y los claros perfiles de una verdad se pierden a menudo en un laberinto de palabras. 1. Apropiación de los cuerpos. Esta última definición nos lleva a considerar el tema de los rayos. La personalidad es la fusión de tres fuerzas mayores y su subordinación, después de haberse fusionado, a los impactos de la energía del alma. El impacto tiene lugar en tres etapas distintas, o tres movimientos impulsivos, como se los denomina en ocultismo, empleando la palabra impulsivo en su verdadero y común significado y no en sentido emotivo y fanático. Estos movimientos impulsivos son: A. El impacto producido por el alma en la etapa de la evolución humana que llamamos individualización. En ese momento la forma llega a ser consciente de ese toque del alma, por primera vez. La terminología esotérica lo denomina toque de apropiación. El alma, entonces, se apropia del vehículo. A esta etapa le sigue un extenso periodo de gradual reajuste, desenvolvimiento y desarrollo. Esto tiene lugar en el sendero de la experiencia, donde el alma se aferra a su instrumento, la naturaleza o forma inferior. B. El impacto producido por el alma debido a los problemas y apremios que surgen en las etapas posteriores de experiencia. Durante esta etapa la apremiante necesidad y los problemas originados por las fuerzas opuestas llevan al hombre a someterse a una influencia superior. Entonces, desesperado, invoca al alma y a la fuente espiritual inherente a su naturaleza divina, no utilizada hasta entonces. A este impacto se lo denomina toque de aceptación y significa que el alma accede a la demanda de ayuda y luz de la personalidad. De este modo, el alma acepta guiar a la personalidad. Observen que aquí me refiero a la actitud que adopta el alma hacia la personalidad y no a la de la personalidad hacia el alma, como comúnmente sucede. Este tratado se ocupa especialmente de las reacciones y actividades del alma, por medio de la energía de su rayo y de su respuesta a la demanda de las fuerzas enfocadas, combinadas e integradas de la personalidad. C. El impacto del alma durante las distintas y sucesivas iniciaciones a las cuales se somete oportunamente el discípulo al pasar del cuarto al quinto reino de la naturaleza. A esta etapa se la denomina toque de iluminación donde, al reunir las fuerzas de la personalidad purificada y las del alma que se acerca, se engendra una luz que no se desvanece. En estos tres impactos. 1. El toque de apropiación en el plano físico. 2. El toque de aceptación en el plano astral. 3. El toque de iluminación en el plano mental. Se resume en forma clara y concisa la actitud que adopta el alma hacia su instrumento que se prepara en forma acelerada. El gran toque de apropiación reside racialmente en el pasado, el toque de aceptación tiene lugar en el campo de batalla de la naturaleza emocional y el toque de iluminación se efectúa a través de la mente. Las tres primeras iniciaciones son expresiones de estas tres etapas o impactos. Se puede decir también que las razas lemuriana, atlante y aria son también expresiones de las reacciones del hombre a estos tres acercamientos del alma. En la tercera iniciación el alma y la personalidad se fusionan perfectamente a fin de que la luz resplandezca y se establezcan los grandes acercamientos entre el alma y la forma. En este ciclo particular y en la actual raza aria, la jerarquía, como expresión del reino de las almas, recapitula estos tres
inevitables pasos, efectuando ciertos acercamientos a la raza humana. Por lo tanto, se puede dividir a la humanidad en tres grupos y relacionarla con los tres acercamientos mayores. A. El acercamiento de apropiación expresará el efecto que producirá el estímulo actual sobre las masas no evolucionadas. Millares de hombres y mujeres están en proceso de despertar y durante los próximos años llegarán a tener conciencia del alma, la cual va intensificando en cada individuo la apropiación iniciada en la crisis lemuriana de individualización. Esta antigua actividad se repite nuevamente como necesario esfuerzo de recapitulación. Todo esto se halla hoy, casi totalmente, en la esfera de la conciencia. La gran apropiación tuvo lugar hace millones de años. Un gran despertar tendrá lugar hoy en la conciencia sobre la significación de lo que entonces fue mayormente un gran acontecimiento físico, y las masas serán conscientes en su conciencia cerebral de esa primitiva apropiación. Esto se produce en virtud de un nuevo acercamiento del alma y su avance hacia su reflejo, la personalidad, lo cual produce, con el tiempo, el consiguiente reconocimiento por parte del hombre. B. El acercamiento de aceptación será similarmente reconocido por los hijos de los hombres inteligentes y altamente evolucionados, los cuales percibirán la relación existente entre sus personalidades y el alma y entre las fuerzas de la naturaleza inferior y la energía del alma. De esta tarea particular se ocupa principalmente el nuevo grupo de servidores del mundo, si se consideran sus actividades desde el punto de vista de la jerarquía. El trabajo de este grupo consiste en facilitar la entrada de la energía del alma, la cual se expresa como amor y buena voluntad. Esto a su vez traerá como resultado la paz individual, racias y planetaria, y se desarrollará el gran aspecto grupal del acercamiento que se está llevando a cabo en la actualidad. C. El acercamiento de iluminación lleva al discípulo a través del portal de la iniciación. Es el efecto de la misma energía que actúa sobre las personalidades de los discípulos mundiales y transforma su espíritu de aspiración en la luz de la iniciación. Los misterios del mundo, de la carne y del demonio, empleando la terminología simbólica del cristianismo, deben ser transmutados rápidamente en los misterios del reino de Dios, en la energía del alma y en la revelación de la divinidad. El secreto oculto del loto invertido, el mundo, debe ser revelado por el loto abierto del reino de las almas. El secreto de la carne, que es la prisión del alma, es revelado por el perfume que exhala el loto del alma al abrirse. Oportunamente se verá que el misterio del demonio es la luz del semblante de Dios que revela lo indeseable y debe ser modificado y rechazado, transformando así la vida por la luz que afluye de la naturaleza de Dios. Será útil estudiar estos tres acercamientos del alma, individuales y jerárquicos, reflexionar sobre ellos y someternos a un entrenamiento, para que podamos obtener los reconocimientos necesarios. Reflexionemos también sobre las siguientes triplicidades. 1. Conciencia de masa, autoconciencia, conciencia grupal. Que a su debido tiempo, conducen a la 2. Apropiación, aceptación, iluminación. A través de las etapas raciales de la 3. Experiencia lemuriana, experiencia atlante, experiencia ariana. Y las etapas individuales de 4. Experiencia, discipulado, iniciación. Estas llevan a su vez a las etapas de 5. Probacionista, racias, discipulado, racias, iniciación, racias. Y en lo individual. 6. El probacionista, el discípulo, el iniciado. Que conducen con el tiempo a 7. El nuevo grupo de servidores del mundo, la jerarquía, el reino de Dios. Un estudio comparativo de estas etapas y fases revelará la forma en que surge la revelación entre el ego y la personalidad, y es el rasgo característico entre ambas, y en lo que al aspirante concierne es el enfoque o la concentración del aspecto vida. En la personalidad el foco de la conciencia está en la forma. En la individualidad, el foco se transfiere al alma. Todo depende de donde se halla el centro de la atención. Los acercamientos que se originan entre el alma y la personalidad son los procesos de relación durante los periodos de transición.
En lo que respecta a la raza, se denominan los grandes acercamientos de la jerarquía y representan el alma de la humanidad dentro de la forma racias. El nuevo grupo de servidores del mundo es el conjunto de hombres y mujeres que han respondido a uno de estos acercamientos mayores. Realizado esto, se convirtieron en un grupo vinculador o de enlace entre la jerarquía y la raza, facilitando así la tarea de la jerarquía planetaria. Hoy es posible revelar estos acercamientos mientras se están realizando. En el primer gran acercamiento que tuvo lugar en la época de Lemuria, cuando se individualizó la raza de los hombres, únicamente los miembros de la jerarquía tenían conciencia del propósito. Aquellos a quienes ella se acercaba, registraron tenuemente un profundo anhelo de lograr cosas mejores. Así nació la aspiración consciente, si tal palabra puede emplearse, en conexión con el vago anhelo del hombre animal. Hoy el progreso alcanzado como efecto de la evolución es tal que muchas personas pueden registrar y registran conscientemente la influencia del alma y el acercamiento de la jerarquía. Esta capacidad de registrar el acercamiento, o toque de iluminación, se debe en gran parte al exitoso trabajo del Cristo cuando descendió a la tierra hace 2000 años. Nos familiarizó con la idea de la divinidad, concepto entonces enteramente nuevo en lo que al hombre concierne. Él preparó el camino para un próximo acercamiento en amplia escala del reino de las almas, mediante la jerarquía y su agente jerárquico, el nuevo grupo de servidores del mundo. Quizás esto imparta alguna comprensión de un aspecto del trabajo del Cristo que con frecuencia se pasa por alto. A medida que el séptimo rayo viene a la manifestación, se facilitará el acercamiento entre dos reinos superiores, el de los hombres y el de las almas, porque comienza a desarrollarse el deseado trabajo mágico de producir y establecer relaciones. La tarea del rayo del orden mágico será desarrollar la sensibilidad hacia uno de esos acercamientos mayores que actualmente se intenta realizar. Solo a medida que transcurre la historia y cuando conozcamos más adelante la asombrosa naturaleza de la época por la que la raza está pasando, la humanidad podrá apreciar la significación de la tarea de la actual jerarquía y la magnitud del éxito alcanzado desde 1925, como resultado del impulso iniciado e instituido en 1875. Es innecesario decir algo más sobre este punto, excepto indicarles que los primeros resultados del trabajo realizado durante el Festival de Vesak de 1936 y la respuesta de la humanidad, justificarían la esperanza puesta en el éxito. Permanezcamos confiados y preparados, sin temores ni incertidumbres, conservando lo que se ha obtenido por el esfuerzo realizado en el pasado, conjuntamente con todos los servidores del mundo, lo cual nos proporcionará un positivo punto focal para transmitir energía espiritual. Antes de continuar con el estudio del rayo de la personalidad, sería conveniente agregar algo más a la información dada sobre los tres acercamientos del alma, o los tres toques, que son los agentes transformadores e iniciadores de la vida de la personalidad. Los estudiantes harán bien en recordar que siempre debe realizarse en la vida del yo inferior una actividad análoga, reflejo de las actividades del yo superior. Así como el alma efectúa tres acercamientos a su instrumento o reflejo, el ser humano, similarmente la personalidad integrada, se acerca para establecer la unión con el alma por medio de tres toques similares o relacionados. Será de valor extendernos algo más sobre este tema. La correspondiente actividad de la personalidad en el acercamiento de apropiación es el resultado de la reorientación y del reajuste que tiene lugar en la vida de la personalidad cuando está en el sendero de probación. Entonces el aspirante individual, después de mucha lucha y gran esfuerzo, toca de pronto y por un instante el nivel del alma y conoce así el significado de la expresión contacto con el alma. Tal contacto ya no es un deseo, una visión, una creencia teórica o una esperanza, sino una experiencia y un hecho. Los términos el contacto con el alma y sentir la cualidad vibratoria del alma son frases que se emplean con frecuencia. Les sería de valor a los estudiantes aprender a apreciar que en la meditación profunda súbitamente reconocen y establecen cierta relación, la personalidad ha respondido, por primera vez, de tal modo, que la apropiación del instrumento efectuada por el alma,
llamada individualización, la repite la personalidad, apropiándose de la inspiradora e influyente alma. Esta experiencia marca un momento significativo en la vida del alma y de la personalidad. El hombre ya no será el mismo, pues ha participado de una actividad del alma. Este gran acontecimiento, visto desde este ángulo, debería proyectar una nueva luz e infundir un nuevo espíritu emprendedor cuando el aspirante practica la meditación. Así como el alma mediante una actividad planeada se individualizó en una forma humana, también el aspirante probacionista, como resultado de una actividad planeada, da los primeros pasos para individualizarse en una forma espiritual. Teniendo lugar el cambio de conciencia de una naturaleza corpórea a un cuerpo no hecho con las manos y eterno en los cielos. El yo inferior repite la actividad del yo superior. Un acontecimiento en el sendero ascendente explica el significado de lo que ha ocurrido en el sendero descendente. Se dice que transcurre mucho tiempo entre la primera iniciación y la segunda, donde culmina la crisis de apropiación en el sendero ascendente. Hay aquí también una analogía de los primitivos acontecimientos, pues ha transcurrido mucho tiempo desde que tuvo lugar la individualización, técnicamente entendida, que fue el primer gran acercamiento del alma ocurrido en días de Lemuria o en crisis anteriores en el planeta muerto, la Luna. Así como la forma del hombre animal tuvo que alcanzar cierto grado de desarrollo, también la forma humana tiene que alcanzar hoy el nivel de integración de la personalidad antes de que pueda repetir conscientemente el acercamiento de apropiación. Luego tiene lugar en la vida del aspirante un periodo en el que pasa del sendero de probación al del discipulado, resultado de la actividad que, en la vida de la personalidad individual, es el reflejo del acercamiento de aceptación que se produce en el campo de batalla del plano astral. Allí el discípulo acepta conscientemente el inevitable proceso de transmutación que debe efectuarse antes de que la personalidad pueda llegar a ser un instrumento apto para el alma. Permanece entre los pares de opuestos, aprendiendo el secreto de la dualidad y fijo en el punto medio, como Arjuna, busca el camino de salida y eventualmente acepta la tarea que tiene por delante. Esta es la etapa de sumisión, a la cual todo discípulo se somete. Mediante la aceptación, el aspecto astral de la personalidad se pone en línea con el propósito divino del alma que mora internamente, lo cual no es una débil y negativa sumisión ni una penosa y afable aceptación de la así denominada voluntad de Dios, sino la positiva y dinámica posición o actitud en el campo de batalla de la vida. Esta actitud reconoce, correctamente, como hizo Arjuna, las exigencias de los dos ejércitos, el del Señor y el de la personalidad, y mientras acepta la realidad del caso, el discípulo permanece firme y lucha lo mejor que puede por obtener el privilegio de la comprensión y la actitud correcta. Así como el alma en días lejanos accedió y dio el toque de aceptación a la obligación asumida, cuando tuvo lugar el acercamiento de apropiación y las demandas de la personalidad al alma se hicieron cada vez más definidas, ahora la personalidad invierte el proceso y reconoce las demandas del alma. Esto marca, como puede verse, una etapa bien definida en la vida del aspirante, producida por el desdichado sentido de dualidad, causa del malestar y el sufrimiento en la vida de todo discípulo. A esta altura del camino es donde fracasan muchos discípulos bien intencionados. En vez de mantenerse firmes en su ser espiritual y adoptar una posición decidida en el camino medio entre los pares de opuestos, intensificando el toque de apropiación y tratando de realizar el acercamiento de aceptación, caen en la ilusión de la propia conmiseración que impide realizar el proceso de apropiación. Entonces se produce un terrible conflicto al tratar de cambiar el tema de su vida. Los discípulos olvidan que este tema es la personificación del verbo del alma en determinada encarnación y que ningún tema, que traiga a la existencia determinadas condiciones, proporcionará las correctas y necesarias circunstancias para el pleno y total desarrollo. Los discípulos llegan a absorberse tanto en el tema que olvidan al autor. El dramático ensayo, por parte de la personalidad, de lograr el acercamiento o toque de iluminación, realizado por el alma, tiene lugar en el sendero de iniciación.
Fue representado por el Buda cuando recibió la iluminación y se convirtió en el iluminado. Existe un punto peculiarmente interesante que quizás pueda esclarecerse. Dios o cualquier palabra que emplee para designar al originador de todo cuanto existe, reproduce constantemente para su pueblo estos dramáticos acercamientos. Al hacerlo y a medida que transcurre la historia deben surgir y han surgido inevitablemente dos grandes tipos de avatares. Existen ante todo, aquellos que personifican en sí mismos los grandes acercamientos del alma. Existirán, les pido que observen el cambio operado en el tiempo del verbo, quienes personificarán acercamientos humanos o actividades análogas a las que realiza la personalidad en los acercamientos del alma. Estos son denominados en términos esotéricos, los avatares de descendencia logoica en el sendero radiante de, y los avatares de descendencia divina en el camino de reivindicación. No puedo traducir con más claridad estos términos, ni encuentro palabras adecuadas que califiquen el sendero radiante. En el camino de los acercamientos descendentes, el Buda, desde y en el plano mental, personificó en sí mismo la iluminación resplandeciente, resultado de un raro acontecimiento, el toque cósmico. Desafía a los pueblos a hollar el sendero de luz, del cual el conocimiento y la sabiduría son dos de sus aspectos. Cuando ambos se relacionan producen luz. Por lo tanto, en forma curiosa y esotérica el Buda personificó en sí mismo la fuerza y la actividad del tercer rayo, tercer aspecto de la divinidad, el divino principio cósmico de la inteligencia que al fusionarse con el rayo de nuestro sistema solar, el rayo del amor. El Buda expresó perfectamente la significación de la luz en la materia, el principio inteligencia, tal como se halla en la forma, y fue el avatar que contuvo en sí mismo las simientes maduras del anterior sistema solar. No debe olvidarse que nuestro actual sistema solar, tal como se describe en el Tratado sobre Fuego Cósmico, es el segundo de una serie de 3. Luego vino el siguiente gran avatar, el Cristo, el cual abarcando en sí mismo toda la sabiduría y la luz que obtuvo el Buda, y en sentido oculto y espiritual había obtenido la plena iluminación. En el camino del acercamiento descendente, personificó también la incluyente paz proveniente del toque de la divina aceptación. El Cristo encarnó la fuerza de su misión y llevó el acercamiento divino al plano astral, el plano del sentimiento. De esta manera, estos dos grandes hijos de Dios han establecido dos principales estaciones de energía y dos centrales de luz, y han facilitado grandemente el descenso de la vida divina a la manifestación. El camino está ya abierto, para que el ascenso de los hijos de los hombres sea posible. Alrededor de las dos ideas del descenso divino y el correspondiente ascenso humano, debe erigirse la nueva religión. Centros de fuerza se han establecido debido al trabajo realizado por los diversos salvadores mundiales. A medida que transcurre el tiempo, la humanidad debe hacer contacto con dichos centros de fuerza, repitiendo individualmente, en pequeña escala, los acercamientos cósmicos o toques de divinidad. Dramáticamente dirigidos por los avatares cósmicos, el Buda y el Cristo. El Cristo, debido a que es el primer iniciador, se ha acercado más a la humanidad porque enfocó la energía divina en el plano astral, mediante su divina aceptación. Estos dos centros de fuerza, desde cierto punto de vista, constituyen los templos de la iniciación, a través de los cuales todos los discípulos deben pasar. Este acontecimiento será el tema de la nueva religión venidera. Durante la época lemuriana el género humano penetró en dichos templos en el gran acercamiento cósmico de apropiación. En la época atlante penetraron algunos de los hijos de los hombres más avanzados y muchos más penetrarán en un futuro inmediato, mientras que un determinado número será elevado a la inmortalidad. Pero para una gran mayoría, desde el punto de vista de la raza, la futura iniciación consistirá en penetrar en vez de ser elevada. No me refiero aquí a las denominadas 5 iniciaciones mayores, sino a ciertos acontecimientos grupales que son, predominantemente, de carácter cósmico. Las iniciaciones mayores, meta del esfuerzo humano, son de naturaleza individual y constituyen, por así decirlo, un periodo preparatorio de expansiones de conciencia.
Hubo, si puedo expresarlo así, 7 pasos o acercamientos en la vida de Dios, en los reinos subhumanos anteriores al acercamiento de apropiación, cuando la humanidad se individualizó. Existen, como bien sabemos, 5 iniciaciones para los discípulos mundiales, las cuales son pasos hacia el acercamiento de aceptación que será posible dar en nuestro planeta antes de mucho tiempo. Después de haber dado los 7 y los 5 pasos, deben darse 3 más, antes de ser posible, en un futuro muy distante, obtener el acercamiento cósmico de iluminación. De esta manera la humanidad penetra en el atrio externo del amor de Dios, pasa al lugar sagrado y se eleva al lugar secreto del Altísimo. Más adelante aparecerá el avatar que encarnará en sí mismo toda la iluminación del Buda y todo el disciplinado amor del Cristo. También personificará la energía que produjo el acercamiento de apropiación, y cuando él aparezca tendrá lugar la gran apropiación, por parte de la humanidad, de su reconocida divinidad y se establecerá sobre la tierra una central de luz y poder que permitirá exteriorizar los misterios de la iniciación. Este acercamiento es la causa de las perturbaciones actuales, pues el avatar ya está en camino. Mucho de lo que antecede significará muy poco para quienes no están todavía en el sendero del discipulado aceptado. Aquí nos ocupamos de algunos de los principales misterios, pero un misterio solo se mantiene como tal cuando prevalecen la ignorancia y la incredulidad. No existe misterio donde hay conocimiento y fe. El advenimiento del avatar, quien fusionará en sí mismo los 3 principios de la divinidad, es un acontecimiento futuro inevitable y, cuando aparezca, la luz que siempre ha existido será vista, el amor que nunca cesa se comprenderá y vendrá a la existencia el fulgor profundamente oculto. Entonces tendremos un nuevo mundo, un mundo que expresará la luz, el amor y el conocimiento de Dios. Estos 3 templos de los misterios, de los cuales existen ya 2 y el tercero aparecerá posteriormente, se relacionan con cada uno de los 3 aspectos divinos, fluyendo a través de ellos la energía de los 3 rayos mayores. En los correspondientes acercamientos de la humanidad al sendero ascendente, la energía de los 4 rayos menores de atributo otorga el poder para el acercamiento necesario. Mediante el trabajo activo y la orientación de los custodios que presiden estos templos, vendrá a la existencia el 5.º reino de la naturaleza. En el templo del plano mental preside el Buda y allí se consumará su tarea inconclusa. En el templo del plano de la emoción sensoria y de la aspiración amorosa, preside el Cristo, por ser el templo de los procesos iniciáticos más difíciles. La razón de esta dificultad y la importancia de este templo se deben a que nuestro sistema solar es un sistema de amor, de respuesta sensoria al amor de Dios, y donde se desarrolla esa respuesta por medio de la facultad innata del sentimiento o sensibilidad. Esto demanda la colaboración de un Hijo de Dios que personificará 2 principios divinos. Posteriormente vendrá un avatar, quien no alcanzará la plena iluminación del Buda, ni la plena expresión del amor divino del Cristo, pero poseerá una gran medida de sabiduría y amor, además del poder de materializar, que le permitirá establecer en el plano físico una central divina de fuerza. Su tarea será, en muchos sentidos, más difícil que la de los 2 avatares precedentes, porque lleva en sí mismo no solo las energías de los 2 principios divinos ya debidamente arraigados en nuestro planeta por sus 2 grandes hermanos, sino que poseerá también en sí mismo mucho del tercer principio divino, hasta ahora no utilizado en nuestro planeta. Manifestará la voluntad de Dios, y sobre esta voluntad nada sabemos todavía. Su tarea será tan difícil que se está entrenando al nuevo grupo de servidores del mundo para ayudarlo. Así, él introducirá en la Tierra un aspecto del principio del primer rayo. Todo lo que el estudiante puede captar es que el plan será el impulso dinámico de esta tercera y vital energía que compenetrará el atrio externo del templo y constituirá un templo de iniciación en el plano físico, exteriorizando en cierto aspecto las actividades de la jerarquía. Entonces tendrá lugar la primera iniciación en la Tierra y dejará de ser un secreto velado.
Esta es la iniciación del atrio externo, donde tendrá lugar el acercamiento del alma en el camino descendente a la manifestación y la consiguiente apropiación, por la personalidad, de la energía divina otorgada en el camino ascendente. En el lugar sagrado es donde se realiza la segunda iniciación, la cual se conferirá algún día en el plano astral, cuando se haya disipado en parte la ilusión que allí prevalece. El Cristo preside esta segunda iniciación y, como ya se dijo, es para nosotros la más difícil y la más transformadora de las iniciaciones. La aceptación del alma a las exigencias de la personalidad para lograr la vida espiritual y la sumisión de la personalidad al alma llegan allí a su consumación. Finalmente, llegará la iniciación de la transfiguración, en la que irrumpirá la luz y se conferirá el toque de iluminación, y el alma y la personalidad se revelarán como una. Este proceso requiere también la ayuda del Buda y la inspiración del Cristo, y está custodiado ocultamente por el avatar del plano físico. Lo que antecede encierra una insinuación respecto a lo que tendrá lugar cuando haya en las personalidades humanas un constante despertar y una acción activa. La acelerada venida del avatar que establecerá la central de luz y poder en el plano físico depende del rápido desenvolvimiento y de la aparición de personalidades integradas que amen, piensen y sirvan. Se ha dado aquí un nuevo indicio sobre uno de los aspectos más esotéricos del trabajo del nuevo grupo de servidores del mundo y también sobre la razón por la cual se ha escrito este tratado sobre los 7 rayos. La comprensión de los rayos y de las fuerzas impulsoras en y a través de la personalidad y con las cuales ésta tiene que trabajar fue esencial para que este tercer avatar, proveniente de fuentes cósmicas, pueda realizar su trabajo. Hemos tratado así de exponer algo sobre los problemas de la personalidad desde el ángulo de cosas más importantes. Como lo dicta la ley oculta, hemos comenzado con la relación que existe entre la forma y el alma, con el descenso de la vida y el ascenso de los hijos de Dios. Y actuando bajo la misma ley hemos llevado el pensamiento hasta la realidad de la jerarquía y su relación con el nuevo grupo de servidores del mundo. La información dada hasta ahora sobre la iniciación ha consistido principalmente en las relaciones existentes entre el hombre individual, el alma y la jerarquía. Aquí se describen ciertas implicaciones grupales. El nuevo grupo de servidores del mundo se relaciona con la jerarquía como el cuerpo con el alma, a su vez, como grupo de almas se relacionan similarmente con la familia humana. Por lo tanto tenemos 1. El alma el cuerpo. 2. El quinto reino el cuarto reino. 3. La jerarquía el nuevo grupo de servidores del mundo. 4. El nuevo grupo de servidores del mundo la humanidad. 5. Un alma una personalidad. Un ente desciende hacia un ente que asciende, con el cual está relacionado, hablando en términos de acercamiento en 2 direcciones. Esto se debe al impulso divino y a la aspiración humana, y ambos actúan en forma similar a 1. La ley del karma. 2. La ley de la necesidad. 3. La ley de los ciclos. 4. La ley de atracción. Volvamos ahora al nivel de la comprensión práctica. Aunque a veces nos apartamos del tema para tratar estos asuntos importantes, no son especialmente para la actual generación de lectores, sino para los que vienen ahora a la existencia, quienes tendrán una mayor comprensión de la que podría tener el aspirante que hoy se interesa en el estudio de estas páginas. Como se ha dicho, 3 tipos de energía se encuentran y fusionan en la personalidad y se expresan por medio de la forma tangible externa, la cual está coloreada, animada y condicionada por un 4º tipo de energía, la de la materia básica. Esta materia es el producto del primer sistema solar y la energía de que está compuesta no pertenece, por lo tanto, en forma absoluta, a nuestro sistema solar, excepto por un acto de apropiación real sado por nuestro logos planetario en los albores de la actividad creadora de Dios. Tratando de impresionar, impeler y animar a este grupo de 4 energías, se halla la energía animadora e inmanente del alma.
Este quinto tipo de energía es en sí mismo de naturaleza dual, siendo el arquetipo trascendente de la mente y de la emoción, o de la voluntad y el amor. Estas 6 energías, a su vez, están animadas o impelidas por la vida de Dios mismo, constituyendo así las 7 energías que están ahora en manifestación. Esto lógicamente es bien sabido porque la teoría constituye la estructura del oculto conjunto de verdades, y en esta afirmación se formula la estructura esencial sobre la cual descansa el esoterismo. La he expuesto puramente en términos de energía y no de principios o grupos, a fin de poner la sabiduría eterna a la par de la verdad moderna y de las conclusiones científicas. Por lo tanto tenemos la personalidad. 1. La energía de la mente. La fuerza de manas. El reflejo de la voluntad y del propósitos divinos. El móvil. El impulso de forjar planes, bajo la ley de síntesis. 2. La energía de la sensibilidad. La capacidad de responder. El sentimiento emocional, la energía astral. El reflejo del amor. La fuerza del deseo. El impulso a la aspiración. El anhelo evolutivo divino. La tendencia a atraer y a ser magnético, bajo la ley de atracción. 3. La energía de la vida. La capacidad de integrar y coordinar. La fuerza del cuerpo vital o etérico. El reflejo de la actividad inteligente o movimiento divino. El impulso a actuar y a ser energético, bajo la ley de economía. 4. La energía de la materia densa. La actividad exteriorizada. Las reacciones automáticas de la envoltura externa. El punto más denso de la unidad. El aspecto más bajo de la síntesis. El alma. 5. La energía de Bui. La fuerza del divino amor razonador. La intuición, que es parte de la flor de la energía atractiva y se enfoca en los pétalos de amor del loto egoico. Su reflejo se halla en la conciencia astral, emocional y sensoria de la personalidad. 6. La energía de Atma. La fuerza de la voluntad divina. La personificación del propósito divino. Este se enfoca en los pétalos de sacrificio del loto egoico. Su reflejo se halla en la naturaleza mental de la personalidad. El espíritu. 7. La energía de la vida misma. Estas energías constituyen el ser humano, un ente de energía. Hacen de él esencialmente un ser humano activo, inteligente, amoroso, viviente, energías que se desarrollan consecutivamente en tiempo y espacio y, como resultado del gran experimento evolutivo, lo llevarán al pleno florecimiento de su naturaleza y a la plena expresión de los 7 tipos de energías que lo condicionan. Surge una pregunta: ¿cuándo podrá darse cuenta el hombre, en su conciencia personal y separada, tal como lo capta su cerebro que va despertando, de la veracidad de la existencia de este septenario de energías? Responderé de la manera siguiente. 1. El hombre no evolucionado y los seres humanos de grado inferior se dan cuenta de las necesidades de la naturaleza física automática y de los impulsos del cuerpo vital o etérico. 2. Los seres humanos que están en proceso de despertar se están coordinando y se dan cuenta de estos primitivos anhelos e impulsos, además de las reacciones sensorias y emotivas del cuerpo astral o emocional. 3. La humanidad inteligente estará a su debido tiempo condicionada por los anhelos e impulsos y la sensibilidad de los 3 tipos más inferiores de energía, además de la energía de la mente. Cuando se haya logrado realmente esto, el hombre será, definidamente, un aspirante en el sendero de probación. 4. Los aspirantes están ahora llegando a ser conscientes de la energía del alma y de la actividad fusionada de las energías del alma. Bui-Atma trae el desenvolvimiento de la hilera externa de pétalos, los pétalos del conocimiento, formados por 3 tipos de fuerza. A. La energía manásica. La energía de los niveles abstractos del plano mental, que es inherente al alma. B. La energía mental. La energía de los niveles concretos del plano mental.
que constituye definidamente una contribución del ser humano mismo. C. La energía de la mente, que reside en la materia misma, es inherente a la mente y heredada de un sistema solar anterior. Estos tres aspectos de la energía mental se fusionan y son la síntesis de la fuerza inteligente de la deidad. Personifican todo lo que un ser humano puede abarcar en tiempo y espacio de la mente de Dios, y estos tres aspectos son: A. La energía de la vida inteligente, procedente de Dios, el Padre. B. La energía del alma o conciencia inteligente, procedente de Dios, el Hijo. C. La energía de la materia inteligente, procedente de Dios, el Espíritu Santo. 5. Los discípulos del mundo se ocupan de integrar la personalidad con el alma, o con la síntesis de los primeros 5 aspectos de la energía, a medida que los pétalos de amor del loto son reconocidos conscientemente, y la intuición empieza a actuar tenuemente. Estos pétalos de amor, que únicamente son formas simbólicas para expresar la energía, tienen una actividad dual, hacen ascender las energías planetarias y descender las energías de la tríada espiritual, la expresión de la mónada. 6. Los iniciados van adquiriendo conciencia del sexto tipo de energía, la de Atma, el aspecto voluntad del espíritu. Esto permite que puedan trabajar con el plan y por medio de los pétalos del sacrificio, iniciar el servicio al plan, el cual es siempre el objetivo de los iniciados que son miembros de la jerarquía, que comprenden, expresan y trabajan con el plan. 7. Después de la tercera iniciación el discípulo empieza a trabajar con el espíritu y a comprender su significación, su conciencia se transfiere gradualmente del alma a la mónada, así como la conciencia de la personalidad se transfiere de la conciencia inferior a la del alma. Este es el segundo panel, si puede expresarse así, del cuadro aquí descrito de la vida divina, a medida que se expresa por medio de la conciencia de la humanidad. Trato de emplear términos de los cuales pueda surgir comprensión. El primer panel contenía algunas implicaciones universales. Esto fue elaborado en el Tratado sobre Fuego Cósmico. Este segundo panel del Tratado sobre los 7 rayos proporciona una visión general del desarrollo sintético del hombre. El tercer panel penetra en el reino del trabajo sintético y fue incorporado en el Tratado sobre Magia Blanca. Sería muy útil tener presente lo expuesto anteriormente. 1. El cuerpo mental está regido por los rayos 1, 4 y 5. 2. El cuerpo astral por los rayos 2 y 6. 3. El cuerpo físico por los rayos 3 y 7. Esto se olvida con frecuencia, y las personas tendrán que reajustar sus ideas sobre esta materia. Mediante 3. La comprensión de los predominantes tipos de fuerza, a medida que condicionen los diferentes vehículos, surgirá la verdadera naturaleza del problema de la psicología y aparecerá la correcta clave para la solución. La clasificación y afirmación anteriores son las más importantes que se han hecho en este tratado en conexión con la psicología. Gradualmente se observará que se pueden emplear ciertas meditaciones, pertenecientes a determinado rayo, para atraer la influencia del alma, las cuales se dilucidarán posteriormente. Se darán algunas fórmulas sencillas, aunque poderosas, de meditación, que puede utilizar el hombre cuando es una personalidad integrada, a fin de alinear y controlar uno u otro de sus vehículos. Se observará también que los rayos que rigen a la mente incluyen a un rayo que vincula la naturaleza mental con el rayo del sistema solar, el rayo cósmico del amor. Este rayo vinculador es el cuarto rayo de armonía, que significa también armonía a través del conflicto, rayo muy importante, porque nos da la clave del problema del dolor y del sufrimiento. Debemos poner la atención sobre este rayo y la naturaleza mental que se relaciona con él. La comprensión de esta relación nos indicará el camino de salida, o el empleo de ese tipo de fuerza que llevará a la humanidad a esa salida. Todo hombre que ha llegado a integrar su personalidad tiene, con el tiempo, que invocar este cuarto tipo de energía cuando se halle en el sendero, a fin de condicionar en forma correcta su mente y mediante esta, su personalidad.
Por lo tanto, al considerar a la personalidad y los rayos que la condicionan, estudiaremos 1. La apropiación de los cuerpos. A. Su construcción psicológica o construcción coherente. B. Su desarrollo y eventual alineamiento. C. Su interrelación en la vida de la personalidad. 2. La coordinación de la personalidad. A. Las técnicas de integración, que son 7. B. La técnica de fusión, que conduce al surgimiento del rayo de la personalidad. C. La técnica de la dualidad, comprendida en sentido divino, o la relación del rayo de la personalidad y el rayo del alma. 3. Algunos problemas psicológicos surgidos por el grado de evolución alcanzado por la personalidad. A. La técnica de apropiación. Integración física y etérica. B. La técnica de aceptación. Curación astral o psíquica. C. La técnica de iluminación. Educación mental. En este estudio tenemos mucho material para reflexionar. Los temas que hemos tocado son profundos y difíciles de entender y captar. Sin embargo, una lectura cuidadosa, la reflexión tranquila y la aplicación práctica de la verdad presentida y de la idea intuida, traerán gradualmente el esclarecimiento y conducirán a la aceptación de las técnicas del alma y a la apropiación de la enseñanza. A. Formación y construcción de los cuerpos. En la literatura teosófica se habla mucho de los diversos elementales o señores lunares, que componen, constituyen y controlan la naturaleza inferior, triplicidad que forma la personalidad. Fueron creados por el hombre y constituyen la base del problema que él, como alma, debe enfrentar hasta lograr la liberación final. El elemental mental, el elemental astral y también el físico, tienen una definida vida propia, matizada por los rayos a los cuales pertenecen y también tienen su ser los distintos cuerpos o elementales, hasta que el hombre haya alcanzado un nivel de evolución relativamente elevado. En el antiguo comentario se mencionan los elementales que componen el cuerpo mental con los siguientes términos. El Señor de la voluntad vino al ser. Su tenue reflejo siguió sus pasos. El pequeño señor de la fuerza manásica apareció en la tierra. El señor que buscaba la armonía tomó forma. El pequeño señor que amaba luchar por lo que deseaba, siguió velozmente sus pasos. El señor que en nuestro mundo conocía la mente y el pensamiento vino a la encarnación. Antes no era, luego fue. El pequeño señor de la sustancia mental tomó también forma. Entonces comenzó el accidentado viaje del hombre. Estas antiguas frases confirman la declaración hecha anteriormente de que el cuerpo mental de todo ser humano está compuesto de sustancia regida por los rayos primero, cuarto y quinto. A veces hay excepciones a esta regla en el sendero del discipulado, resultado de la acción directa e inteligente del alma antes de encarnar, la cual construye un cuerpo de sustancia mental, o atrae ese tipo particular de energía mental que le permitirá poseer, mientras está encarnado, el tipo de vehículo que hará posible la experiencia elegida. La libertad de elección solo se presenta en el caso de un discípulo que está en proceso de despertar. La razón de esto se hallará si se comprende que la energía de estos tres rayos, cuando está enfocada en la personalidad, proporciona el impulso correcto y exacto para regir la vida inferior. Tanto en el caso del ser humano no evolucionado como en el del que está en las primeras etapas del discipulado y del aspirante. Sería conveniente extendernos algo más sobre esto, empleando ciertas clasificaciones. El cuerpo mental. Este cuerpo, en lo que se refiere al ente no evolucionado y al muy avanzado, proporciona las siguientes posibilidades. Primer rayo. En el hombre no evolucionado. 1. La voluntad de vivir o de manifestarse en el plano físico. 2. El impulso que se expresa como instinto de autoconservación. 3. La capacidad de resistir, no importa cuáles sean las dificultades. 4. El aislamiento individual. El hombre es siempre aquel que está solo. En el hombre evolucionado.
1. La voluntad de liberarse y manifestarse conscientemente en el plano del alma. 2. La capacidad de reaccionar al plan y responder a la reconocida voluntad de Dios. 3. El principio de la inmortalidad. 4. La perseverancia o la persistencia en el camino. Cuarto rayo. En el hombre no evolucionado. 1. La agresividad y el impulso necesario para alcanzar la meta presentida que caracteriza al ser humano en evolución. Esta meta será, en las primeras etapas, de naturaleza material. 2. El espíritu luchador o antagónico, que finalmente otorga fortaleza y equilibrio, y con el tiempo trae la integración con el aspecto de primer rayo de la deidad. 3. La fuerza coherente que hace del hombre un centro magnético, ya como la fuerza principal de cualquier unidad grupal, tal como un progenitor o un gobernante, o un maestro en relación con su grupo. 4. El poder de crear. En las clases inferiores este poder se vincula con el impulso o instinto de reproducirse, que conduce, en consecuencia, a la relación sexual, a la construcción de formas mentales o formas creadoras de determinado tipo, aunque solo sea la choza de un salvaje. En el hombre evolucionado. 1. El espíritu de Arjuna. El impulso hacia la victoria, manteniendo una posición entre los pares de opuestos y la eventual percepción del camino medio. 2. El impulso a sintetizar, también de primer rayo, mezclado con la tendencia del segundo rayo a amar y a incluir. 3. La cualidad atrayente del alma que se expresa a sí misma en la relación entre los yo superior e inferior. Esto culmina en el matrimonio en los cielos. 4. El poder de crear formas, o el impulso artístico. En conexión con esto se observará cuán exacto fue el enunciado anterior de que el artista pertenece a todos los rayos y que no solo en el denominado rayo de armonía o belleza se halla el ente creador. El cuerpo mental de cada ser humano pertenece en determinado momento al cuarto rayo y generalmente cuando el hombre se acerca al sendero de probación. Esto significa que el vehículo mental está regido por un elemental de naturaleza o cualidad de cuarto rayo y que, por lo tanto, la actividad creadora artística es la línea de menor resistencia. Tenemos entonces un hombre de tendencia artística o un genio en alguna línea de trabajo creador. Cuando el alma y la personalidad al mismo tiempo se hallan en el cuarto rayo, tenemos a un Leonardo da Vinci o un Shakespeare. Quinto rayo. En el hombre no evolucionado. 1. El poder para desarrollar ideas. 2. El espíritu para iniciar empresas materialistas, el impulso divino tal como se evidencia en las primeras etapas. 3. La tendencia a investigar, a interrogar y a indagar. Este instinto de investigación del progreso es, en último análisis, el ansia de evolucionar. 4. La tendencia a cristalizarse, a endurecerse, a adoptar una idea fija. En lo que a esto concierne se descubrirá que el hombre que sucumbe a una idea fija tiene no solo un cuerpo mental de quinto rayo, sino también una personalidad o cuerpo emocional de sexto rayo. En el hombre evolucionado. 1. El verdadero pensador o tipo mental despierto y alerta. 2. Aquel que conoce el plan, el propósito y la voluntad de Dios. 3. Aquel cuya inteligencia se está transmutando en sabiduría. 4. El científico, el educador, el escritor. Lo que antecede lo he dado en conexión con los rayos del cuerpo mental, a fin de que capten no solo la complejidad del problema sino la inevitabilidad del éxito, mediante la acción de las innumerables energías que actúan en y a través de una sola mente humana. No es necesario que nos extendamos sobre las energías que crean y conforman el cuerpo emocional o el cuerpo físico. Los rayos segundo y sexto coloran el cuerpo astral de todo ser humano, mientras que el cuerpo físico es controlado por los rayos tercero y séptimo. Debe recordarse que el cuerpo etérico tiene una constitución singular, es predominantemente el instrumento de la vida, más bien que el instrumento de la cualidad.
Es el factor que produce y sostiene el instrumento de la apariencia, el cuerpo físico. Recordarán que en el tomo 1 de este tratado se diferenció al ser humano en tres aspectos divinos: vida, cualidad, apariencia. Por medio de los 7 centros del cuerpo etérico, las energías de los 7 rayos aparecen y producen sus efectos, pero en el corazón mismo de cada centro, chakra o loto, existe un vórtice de fuerza compuesto de energía puramente manásica o mental y, por lo tanto, es estrictamente energía de los 3 primeros rayos. Dicha energía permanece en estado pasivo hasta alcanzar una etapa avanzada en el discipulado. Solo entra en su ritmo y actividad divinos cuando las 3 hileras de pétalos del loto egoico, la analogía superior, comienzan a abrirse y el centro del loto egoico empieza a vibrar. Aunque el cuerpo etérico del hombre expresa las cualidades de los 7 rayos en distintos grados de fuerza, el cuerpo etérico de un maestro es la expresión de la energía monádica y entra en plena actividad después de la tercera iniciación. Por lo tanto, es evidente que cuando los psicólogos consideren los diversos tipos de energía que entran en la constitución del ser humano y sean capaces de diferenciar, por el estudio y la investigación, además de la comprensión de los rayos, cuáles son las energías que condicionan a un paciente, entonces se habrán dado grandes pasos en el manejo de las personas. La naturaleza del equipo humano y sus relaciones internas, como también sus efectos externos, serán mejor comprendidos. Hablando técnicamente, la posición psicológica extrema, como lo expresa la escuela objetivista, esencialmente sana en lo que se refiere al mecanismo material denso del hombre, tomará el lugar que por derecho le corresponde. Los psicólogos materialistas se han ocupado de la energía de la sustancia y de la vida instintiva del organismo. Estas constituyen la suma total de las energías disponibles, organizadas en la forma de un cuerpo físico automático, coloreado, como lo están sus átomos, por las tendencias y cualidades desarrolladas en un sistema solar anterior. En nuestro sistema solar se está llegando a la comprensión y al desarrollo del aspecto conciencia de la divinidad, sus cualidades y características, así como la inteligencia instintiva o actividad automática. Fue la contribución de la manifestación primitiva de Dios en la que predominaba el tercer aspecto. Puede exponerse el problema y aclararse su magnitud por medio de la siguiente clasificación, la cual enumerará los rayos que se supone o imagina que rigen o controlan, en una encarnación dada, a un hombre imaginario o hipotético. 1. El rayo de la mónada, segundo rayo de amor, sabiduría. El aspecto vida. 2. El rayo del alma, primer rayo de voluntad o poder. El aspecto conciencia. 3. El rayo de la personalidad, segundo rayo de amor, sabiduría. El aspecto materia. A. El rayo del cuerpo mental, quinto rayo de ciencia concreta. B. El rayo del cuerpo astral, sexto rayo de devoción. C. El rayo del cuerpo físico, segundo rayo de amor, sabiduría. Aquí deberían considerarse ciertas ideas que expondremos como enunciados y no las detallaremos para que el estudiante piense y reflexione sobre ellas. 1. Solo los iniciados están en condiciones de presentir, determinar o descubrir la naturaleza de su rayo monádico o el de sus discípulos. El rayo monádico es el elemento vida del hombre, del cual deben ocuparse los iniciados cuando lo preparan para la iniciación. Constituye la cuantidad desconocida en la naturaleza del hombre. Sin embargo, no se complica grandemente su problema en los 3 mundos del esfuerzo humano común, porque permanece relativamente pasivo hasta después de la tercera iniciación, aunque básicamente condiciona el cuerpo etérico. 2. Los 3 rayos, llamados en la doctrina secreta los 3 vehículos periódicos, son, por lo tanto, los rayos de la mónada, del ego y de la personalidad, y esencialmente constituyen 3 corrientes de energía que forman la gran corriente de la vida. Estas relacionan al ser humano con los 3 aspectos o expresiones de la divinidad en manifestación. A. El rayo monádico es la energía que, cuando se la emplea conscientemente, relaciona al iniciado con el Padre o aspecto espíritu y le otorga la liberación en el sistema solar. B. El rayo egoico,
cuando se emplea conscientemente, relaciona al discípulo con el segundo aspecto de la divinidad y le otorga la liberación en la esfera planetaria. C. El rayo de la personalidad, cuando se lo domina y emplea conscientemente, relaciona al hombre con el aspecto sustancia o materia de la divinidad, y le otorga la liberación en los tres mundos y en los tres reinos subhumanos de la naturaleza. 3. Analizando el esquema hipotético anterior, los estudiantes deberían observar en qué forma los rayos de la personalidad los relacionan dentro de la esfera o periferia de su propia manifestación, con los rayos mayores de la mónada, del ego o de la personalidad. Esto es una analogía, dentro de la manifestación microcósmica, de la situación macrocósmica tratada en un párrafo anterior. En el caso mencionado, algo muy común, vemos que el quinto rayo del cuerpo mental relaciona al hombre con su rayo egoico, lo cual facilita el contacto con el alma. Si lo hubiese relacionado con el rayo monádico, se hubiera producido una situación muy distinta. No debe olvidarse la línea 1, 3, 5, 7. B. El sexto rayo del cuerpo astral relaciona al hombre con su rayo monádico y constituirá, finalmente, su acercamiento astral búdico a la vida y será aplicado cuando reciba la cuarta iniciación. Este rayo lo relaciona también con su personalidad e intensifica su problema natural. No debe olvidarse la línea 2, 4, 6. C. La cualidad de segundo rayo del cuerpo físico lo relaciona con la personalidad y, finalmente, con la mónada. Por lo tanto, constituye para él un serio problema y una gran oportunidad y energía vinculadora. Hace que la vida de la personalidad sea excesivamente dominante y atractiva y, al mismo tiempo, facilita el futuro contacto, mientras esté en el cuerpo físico, con la mónada. Sin embargo, su problema, el de ser consciente del alma, no será solucionado tan fácilmente. Observarán también que la mónada, segundo rayo, el cuerpo astral, sexto rayo, y el cuerpo físico, segundo rayo, están en la misma línea de actividad o energía divina y crean un problema psicológico muy interesante. El alma, primer rayo, y el cuerpo mental, quinto rayo, están en otra línea, y esta combinación ofrece una gran oportunidad, a la vez que mucha dificultad. 4. En la expresión inferior del hombre cuyo esquema psicológico estamos considerando, el psicólogo se halla ante una persona intensamente sensible, incluyente y voluntariosa. Debido a que la personalidad de segundo rayo y el cuerpo físico se relacionan por similitud de rayo, existirá también una tendencia muy pronunciada a recalcar la inclusividad material y la adquisición tangible y, por lo tanto, el individuo será excesivamente egoísta y autocentrado. No será particularmente inteligente, puesto que solo su cuerpo mental de quinto rayo lo relaciona en forma definitiva y directa con el aspecto mente de la deidad. Mientras que la fuerza egoica de primer rayo le permite emplear todos los medios para forjar planes por sí mismo y utilizar el aspecto voluntad para adquirir y atraer los bienes materiales que desea y cree que necesita. Su predominante equipo de segundo rayo pondrá eventualmente en actividad los valores superiores. Cuando este mismo hombre haya logrado su expresión más elevada y el ciclo evolutivo haya realizado su obra, tendremos un discípulo sensible, intuitivo e incluyente, cuya sabiduría habrá florecido y cuyos vehículos serán preeminentemente un canal para el amor divino. Se podrían trazar y estudiar muchos esquemas parecidos e innumerables casos hipotéticos que servirían de base a la investigación ocultista para diagramar y estudiar la ley de analogía. Sería de valor que los estudiantes se analizaran de esta manera y, con la información dada en este tratado, podrían trazar sus propios diagramas y estudiar los rayos que creen les corresponden y el efecto que producen en sus vidas, y de acuerdo a ello trazar un gráfico muy interesante de su propia naturaleza, cualidades y características. Será interesante mencionar el hecho de que cuando el individuo se convierte en discípulo aceptado se prepara un gráfico de esta naturaleza y se lo da a su maestro. En realidad, se dispone de 4 gráficos, porque los rayos de la personalidad varían de un ciclo de expresión a otro y es necesario mantener al día el gráfico de la personalidad.
Los 4 gráficos fundamentales son: 1. El de la expresión del hombre en el momento de su individualización. Lógicamente es un gráfico muy antiguo, donde los rayos de los cuerpos mental y emocional son muy difíciles de determinar porque hay muy poca expresión mental y experiencia emocional. Solo se definen claramente el rayo del alma y el del cuerpo físico, los demás rayos se insinúan solamente. Este gráfico corresponde al hombre que aún no ha despertado. 2. El de la expresión del hombre cuando la personalidad ha logrado el punto más elevado de independencia, es decir, antes que el alma controle conscientemente y actúe en forma predominante. Este gráfico corresponde al hombre soñador. 3. El de la expresión del hombre en ese peculiar momento de crisis determinante en que luchan el alma y la personalidad, donde la batalla por la reorientación ha alcanzado su punto culminante y el aspirante lo sabe. Sabe que mucho depende del resultado de esa batalla. Él es Arjuna que se encuentra en el campo de Kurukshetra. Este gráfico corresponde al hombre que está despertando. 4. El de la expresión del hombre durante la vida, cuya orientación ha sido alterada y el énfasis puesto en las fuerzas de la vida ha cambiado y el hombre se convierte en un discípulo aceptado. Estos 4 gráficos descritos o trazados en colores, de acuerdo a los rayos, conforman el legajo del discípulo, pues el maestro solo se ocupa de las tendencias generales y nunca de los detalles. Se interesa por las tendencias y predisposiciones de orden general, las características sobresalientes y los evidentes cánones de la vida. Llamaré la atención sobre el creciente empleo que hacen los psicólogos y los pensadores de la raza de la palabra canon, la cual tiene una profunda significación ocultista. Uno de los ejercicios dados al discípulo en los planos internos está vinculado con estos gráficos psicológicos o cánones de vida. Se le pide que estudie detenidamente los 4 y que trace un diseño que representa su meta, hasta donde pueda presentirla en su actual etapa de desarrollo. Al pasar la primera iniciación el maestro agrega otro diseño o gráfico al legajo del discípulo y entonces puede estudiar. A. El gráfico que describe su condición en el momento de convertirse en discípulo. Aceptado. B. El gráfico hipotético que trazó al iniciar su entrenamiento como discípulo. Aceptado. C. El gráfico que describe su condición psicológica general cuando recibió la primera iniciación. Mediante un cuidadoso análisis y comparando los 3 gráficos, el estudiante podrá descubrir la exactitud o inexactitud de su propia diagnosis y así desarrollar un mejor sentido de proporción sobre la percepción mental de sí mismo. Sería interesante que los estudiantes efectúen más adelante un análisis de sí mismos, incorporándolo al gráfico que indique los rayos que a su juicio rigen su equipo y expusieran luego las razones por las cuales se han asignado esas cualidades de rayo. Cuando el psicólogo del futuro utilice todas las ciencias disponibles y al mismo tiempo haga hincapié sobre las ciencias que se ocupan del hombre subjetivo y no tan predominantemente del hombre objetivo, aunque este último no debe omitirse, tendremos entonces un cambio fundamental en el manejo del problema o la ecuación humana. Este problema enfrenta hoy y preocupa seriamente al psicólogo, al psiquiatra, al neurólogo, al asistente social y al humanista. El psicólogo utilizará entonces 1. La moderna ciencia exotérica de la psicología, con su énfasis sobre las facultades, las glándulas y sus efectos, los sueños y sus ocasionales efectos, el comportamiento instintivo, que es en gran parte la reacción del cuerpo físico, y las últimas conclusiones a que han llegado los científicos materialistas e investigadores de todo el mundo. 2. La psicología esotérica, tal como la presenta este tratado sobre los 7 rayos. Indica los tipos de energía y las fuerzas que rigen, controlan y determinan los variables aspectos de las facultades del hombre medio y condicionan su conciencia. 3. La astrología y las indicaciones, aún poco comprendidas, dadas, sobre el lugar que le corresponde al hombre en el sol y en el esquema general de las cosas y, aunque no lo crea, lo relacionan con el todo planetario y le proporcionan copiosa información acerca del factor tiempo que rige a todo individuo.
Debería reconocerse que la astrología que estamos considerando y que más adelante detallaré, no tiene que ver con la expresión de la personalidad. Quienes trabajan internamente saben muy bien que la astrología planetaria y racias tiene profunda significación. Lo que ellos consideran de importancia es la astrología del discipulado y la relación que existe entre las estrellas y las actividades del alma. Además les interesa grandemente la astrología de la iniciación. Aunque el tiempo no ha llegado aún, algún día podremos trazar el horóscopo del alma e indicar con claridad al ser humano que está en proceso de despertar el camino que debe seguir. Sobre esto me explayaré más adelante. Debería también ser evidente que a medida que aparecen las relaciones de los distintos aspectos de la vida manifestada del hombre, sus 7 centros se relacionan con los 7 aspectos o cualidades que contiene la divinidad esencial del hombre. Por lo tanto resultará de interés lo siguiente. 1. El centro coronario mónada. Vida. Primer aspecto. 2. El centro cardíaco alma. Conciencia. Segundo aspecto. 3. El centro ajna personalidad. Sustancia. Tercer aspecto. Estos son los 3 centros principales del hombre evolucionado. 4. El centro laríngeo mente. El aspecto y energía mental. 5. El centro plexo solar emoción. El aspecto astral y el centro de energía. 6. El centro sacro físico. El centro monádico. 7. El centro en la base de la vida misma. Columna vertebral. Este último centro solo se despierta en su real y definitivo sentido en la tercera iniciación. Entonces se completa el círculo como se dijo anteriormente, el cuerpo etérico está relacionado con la mónada y es la exteriorización del aspecto vida. Dicho cuerpo con sus 7 centros entra en actividad al despertar el centro básico, despertando así el fuego kundalini. Será de valor indicar al estudiante que, con frecuencia, cuando cree o tiene la impresión que se ha despertado en el fuego kundalini, todo lo que ocurre es que la energía del centro sacro, el centro sexual, está siendo transmutada y elevada a la laringe, o que la energía del plexo solar va elevándose al corazón. Sin embargo, a los aspirantes les gusta saborear la idea de que han logrado despertar el fuego kundalini. Muchos ocultistas evolucionados han confundido la elevación del fuego sacro o la fuerza del plexo solar que emana del diafragma con la elevación del kundalini y, por consiguiente, se consideran ellos mismos y consideran a otros como iniciados. En realidad son sinceros y ese error es fácil de cometer. C.W. Ladbeater frecuentemente cometía este error, sin embargo, no pudo dudarse de su sinceridad y de la realización que alcanzó. La complejidad y dificultad de lo antedicho es muy verídica, y debido a que el discípulo vive en un mundo de espejismo e ilusión, no es fácil para el aspirante medio seleccionar sus ideas sobre este tema o ver su amplitud con la perspectiva necesaria. Ante todo, debe empezar por aceptar la premisa de que los rayos existen, lo cual no puede comprobar, pero puede hacer 2 cosas. 1. Correlacionar la idea sobre estas energías de rayo con las enseñanzas modernas de la ciencia exotérica, según la cual no existe nada más que energía como sustancia subyacente en toda apariencia fenoménica. 2. Considerar la teoría como que se ajusta a algo mejor que otra a los hechos tal como él los conoce, aunque para él todavía sean solo una hipótesis. Se puede predecir, con seguridad, que con el tiempo convertirá su hipótesis en una realidad viviente si se estudia detenidamente a sí mismo. El discípulo debe aprender primeramente que es en verdad el microcosmos del macrocosmos y que en sí mismo debe hallar la puerta abierta que conduce al universo. Lo expuesto aquí es bastante difícil y adecuadamente interesante para merecer una detenida consideración. Me pregunto si los estudiantes tendrán alguna idea de la forma en que los ideales que trato de presentarles podrían iluminar sus vidas si los introdujeran en sus conciencias reflexivas, aunque sea durante un mes.
Este aspecto de la conciencia es la analogía del aspecto madre que existe en el cuerpo del alma, que resguarda y cuida y, con el tiempo, da nacimiento al aspecto crístico. Las vidas se modifican principalmente por la reflexión, las cualidades se desarrollan mediante el pensamiento consciente dirigido, las características se adquieren mediante la consideración reflexiva. Les llamo la atención sobre esto. Me he apartado brevemente para abocarme al tema de los rayos de los tres cuerpos de la personalidad, antes de completar los detalles del delineamiento dado previamente sobre el rayo de la misma. Lo hice deliberadamente, pues ansiaba establecer con toda claridad la diferencia que existe entre los rayos que rigen a los elementales de los tres cuerpos inferiores y el rayo de la personalidad. La vida de estos tres elementales se basa primordialmente en los tres centros inferiores del cuerpo etérico. 1. El centro sacro, la vida elemental. Transferida después al centro laríngeo. 2. El centro plexo solar, la vida astral elemental. Transferida después al centro cardíaco. 3. El centro en la base de la vida física elemental. Columna vertebral. Transferida después al centro coronario. La vida del alma inmanente está enfocada en los tres centros superiores. 1. El centro coronario, la conciencia mental. 2. El centro laríngeo, la conciencia creadora. 3. El centro cardíaco, la conciencia sensoria. Dos importantes etapas tienen lugar en la vida del hombre durante el proceso evolutivo. Primero, la etapa en que se produce la primera gran fusión o la afirmación del control por parte del alma. Entonces el centro ajna entra en actividad. Esta etapa precede la entrada del hombre en el sendero de probación, la cual caracteriza actualmente en el mundo a las personas término medio. Segundo, la etapa en que se produce un despertar espiritual más definido. Entonces el centro en la base de la columna vertebral se pone en armonía mediante su circulante vida con todos los centros del cuerpo etérico. Este paso precede a lo que se llama iniciación y señala la entrada en la actividad de un foco central de poder en el corazón de cada chakra o loto etérico. En las etapas precedentes los pétalos de los diversos lotos, chakras o vórtices de fuerza, aumentaron su actividad. En esta última etapa el eje de la rueda, el punto en el centro o el corazón del loto, entra en acción dinámica y el cuerpo interno de fuerza relaciona todas sus partes y comienza a actuar armónicamente. Será de valor recordar lo antedicho porque sobre esta enseñanza se funda la psicología esotérica. Tenemos, por lo tanto, tres etapas de actividad distribuidas durante un largo ciclo evolutivo, difiriendo de acuerdo al rayo y a las condiciones kármicas engendradas. 1. La etapa de estar vivo es la más sencilla y primitiva, donde el hombre funciona como un ser humano elemental. Durante este periodo los centros están activos en forma lenta y rítmica. Todos contienen luz en sí mismos, pero mortecina y débil, en ellos solo vibran tres pétalos, nada más, y esto puede verlo el clarividente. A medida que el tiempo avanza, todos los pétalos de los centros que están debajo del diafragma entran en actividad, pero no son esencialmente dinámicos ni brillantes puntos focales de luz. 2. La etapa en la que se produce la primera fusión, descrita anteriormente. Entonces todos los centros tienen sus pétalos vibrando. Al mismo tiempo su condición depende de a. Si el impulso de la vida está sobre o debajo del diafragma. B. La naturaleza de la energía del rayo particular. C. La etapa alcanzada en el camino evolutivo. D. El tipo de mecanismo físico que a su vez está condicionado por el karma del individuo y el campo de servicio elegido en determinada vida. E. La cualidad de la aspiración y muchos otros factores. 3. La etapa en la que tiene lugar la segunda fusión, donde el iniciado se expresa por medio de todos los centros, en los cuales, tanto el grupo de pétalos como el punto central de energía están plena y dinámicamente activos.
El Cristo expresó simbólicamente estas tres etapas en la experiencia del nacimiento, en la iluminación de la transfiguración y en la liberación de la ascensión. En resumen, podría decirse que 1. En la etapa de individualización. A. Los centros del cuerpo despiertan y comienzan a funcionar débilmente. B. Los centros que están debajo del diafragma reciben el mayor impacto y efecto de la vida entrante. C. 3 de los pétalos de cada centro están despiertos y demuestran actividad, cualidad y luz. 2. En la etapa de la intelectualidad, cuando el hombre se convierte en un ser autoconsciente y autodirigido y en una personalidad definida. A. Los pétalos de todos los centros están despiertos, pero el punto focal central de cada centro se halla en estado pasivo. Fulgura con una débil luz y no hay una verdadera actividad. B. Los centros que están encima del diafragma, excepto el ajna y el coronario, son receptores del impacto y de la afluencia de vida. 3. En la etapa del discipulado, cuando la individualidad y la personalidad comienzan a fusionarse. A. Los dos centros de la cabeza se hacen acrecentadamente activos. B. Todos los pétalos vibran y la vida dinámica del alma comienza a poner en actividad el centro del loto. C. La luz de los pétalos, que corresponden a los centros que están debajo del diafragma, comienza a amortiguarse, pero el centro del loto va adquiriendo mayor brillo y vida. Todo el proceso que antecede toma mucho tiempo e incluye el sendero de probación o purificación y el sendero del discipulado. 4. En la etapa de la iniciación se establece la unificación total. A. Los 4 centros que se hallan encima del diafragma actúan predominantemente. B. El centro en la base de la columna vertebral despierta a la actividad y los 3 fuegos del aspecto materia, del alma y del espíritu, fuego por fricción, fuego solar y fuego eléctrico, se mezclan y fusionan. C. Todos los centros que están en el cuerpo del iniciado pueden ser intensificados a voluntad eléctricamente y utilizados simultánea o aisladamente, de acuerdo a las exigencias y a la necesidad que debe enfrentar el iniciado. Lo que antecede tiene lugar, en forma progresiva, en el sendero de iniciación. Esta misma verdad puede también ser expresada en términos de rayos. En la etapa de la individualización predominan los rayos que gobiernan los cuerpos físico y emocional. El rayo del alma apenas se hace sentir y únicamente parpadea con luz mortecina en el corazón de cada loto. En la etapa de la intelectualidad entra en actividad el rayo del cuerpo mental. Este segundo proceso comprende esas 2 etapas en la que 1. Se desarrolla la mente inferior concreta. 2. El hombre se convierte en una persona integrada y coordinada. En cada una de estas etapas los rayos de la naturaleza inferior acrecientan su poder. Se desarrolla la autoconciencia y entonces la personalidad se define cada vez más, y los 3 elementales de la naturaleza inferior. La fuerza de los denominados los 3 señores lunares, las triples energías de la personalidad integrada, van siendo constantemente controlados por el rayo de la personalidad. En esta etapa, por lo tanto, están activos en el hombre 4 rayos, 4 corrientes de energía hacen de él lo que es, y el rayo del alma comienza, aunque muy débilmente, a hacer sentir su presencia, produciéndose el conflicto que todos los pensadores conocen. En la etapa del discipulado el rayo del alma entra en conflicto con los rayos de la personalidad, así se inicia la gran batalla entre los pares de opuestos. El rayo o energía del alma domina lentamente al rayo de la personalidad, el cual ha dominado a su vez los rayos de los 3 cuerpos inferiores. En la etapa de la iniciación continúa el control y en la tercera iniciación empieza a controlar el tipo de energía más elevado que un hombre puede expresar en este sistema solar, el de la mónada. En la etapa de la individualización el hombre viene a la existencia, es decir, comienza a existir. En la etapa de la intelectualidad la personalidad se va definiendo con claridad y llega a ser naturalmente expresiva.
En la etapa del discipulado el hombre se hace magnético. Y en la etapa de la iniciación se hace dinámico. Referente a los pares de opuestos y al conflicto existente entre ellos, será interesante observar los siguientes hechos. Los estudiantes deberían tener en cuenta que existen varios pares de opuestos de los cuales deberán ocuparse secuencialmente. Esto frecuentemente se olvida. Por lo general, el énfasis se pone en los pares de opuestos del plano astral y se omite mencionar a los aspirantes del plano físico y de los niveles mentales. No obstante, es esencial que se reconozcan debidamente estos otros pares de opuestos. La energía etérica enfocada en el cuerpo etérico individual, antes de entrar en el periodo del discipulado, pasa por dos etapas. 1. Cuando asimila la fuerza latente en la forma física densa, la energía de la sustancia atómica que produce una mezcla y fusión definidas. Esto hace que la naturaleza animal se ajuste totalmente a los impulsos internos, procedentes del mundo de influencia pránica, en lo que se refiere al hombre no evolucionado, y del mundo astral inferior, en lo que concierne al hombre común o más evolucionado. Tal es la verdad que reside detrás de la frecuente afirmación de que el cuerpo físico denso es un autómata. 2. Sin embargo, en el momento en que tiene lugar la orientación interna hacia el mundo de los valores más elevados, entonces la fuerza vital o etérica se pone en conflicto con el aspecto más bajo del hombre, el cuerpo físico denso, y se libra la batalla entre los pares de opuestos inferiores. Es interesante observar que durante esta etapa el énfasis se pone en las disciplinas físicas o en los factores controladores, como la total abstinencia, el celibato, el vegetarianismo, la higiene y los ejercicios físicos. A través de estos puede contrarrestarse el control que ejerce la forma sobre la vida, expresión inferior del tercer aspecto de la divinidad, lo cual libera al hombre para librar la verdadera batalla de los pares de opuestos. Esta segunda batalla constituye el verdadero Kurukshetra y tiene lugar en la naturaleza astral, entre los pares de opuestos característicos de nuestro sistema solar, de la misma manera que los pares de opuestos físicos son característicos del sistema solar anterior. Podrá observarse, desde un interesante punto de vista, que la batalla entre los pares de opuestos en la espiral inferior, que concierne al cuerpo físico, en su doble aspecto, ocurre en el reino animal. Durante este proceso los seres humanos actúan como agentes disciplinarios, a su vez la jerarquía lo hace con la familia humana, y los animales domésticos, forzados a ajustarse al control humano, luchan, aunque sea inconscientemente, desde nuestro punto de vista, con el problema de los pares de opuestos inferiores. Su batalla se desarrolla por medio del cuerpo físico denso y las fuerzas etéricas, entonces se inicia una aspiración más elevada. Esto produce, con el tiempo, la experiencia que llamamos individualización, en la cual se siembra la simiente de la personalidad. En el campo de batalla humano, el Kurukshetra, comienza a actuar el aspecto superior del alma y eventualmente a dominar, llevando a cabo el proceso de integración humano-divino, denominado iniciación. Será de valor para los estudiantes reflexionar sobre este concepto. Cuando un aspirante ha alcanzado el grado de evolución en que el control de la naturaleza física es una necesidad urgente, repite en su propia vida esta primera batalla contra los pares de opuestos inferiores y comienza a disciplinar su naturaleza física densa. Haciendo una amplia generalización se puede decir que la familia humana, masivamente, desarrolló este conflicto denso-etérico en la guerra mundial, lo cual constituyó una tremenda prueba y una gran disciplina. Debe recordarse que nuestras pruebas y disciplinas son autoimpuestas y proceden de nuestras limitaciones y oportunidades. El resultado de tal prueba hizo que un gran número de seres humanos pasaran al sendero de probación, debido a la limpieza y purificación a que fueron sometidos. El proceso purificador los preparó en cierta medida para el prolongado conflicto en el plano astral que tienen ante sí todos los aspirantes antes de alcanzar la meta de la iniciación. La experiencia de Arjuna la tienen que pasar hoy innumerables personas. Esto es un punto muy interesante para pensar y reflexionar,
pues encierra gran parte del misterio y la dificultad implícita en la secuencia del desarrollo humano. El aspirante individual tiende a pensar únicamente en sí mismo y en sus pruebas y ensayos individuales. Debe aprender a pensar en términos de actividad masiva y su efecto preparatorio en lo que concierne a toda la humanidad. La Guerra Mundial fue el punto culminante en el proceso de desvitalizar el maya mundial en lo que respecta a la humanidad. Se liberó y agotó mucha fuerza y se empleó también mucha energía, en consecuencia, mucho se esclareció. Infinidad de personas enfrentan hoy individualmente el mismo proceso y conflicto. En pequeña escala se desarrolla en sus propias vidas lo que se desarrolló en la Guerra Mundial. Están embebidos por los problemas de Maya. De allí el actual interés por la cultura física, las disciplinas y el entrenamiento físico en boga, expresados en el mundo del deporte, en los ejercicios atléticos, en el entrenamiento militar y en la preparación para competir en los Juegos Olímpicos, los cuales constituyen en sí mismos una iniciación. A pesar de todos los móviles erróneos y de los terribles y malos efectos, generalizando ampliamente, el entrenamiento del cuerpo y la dirección física organizada, que tiene lugar hoy en la juventud de todas las naciones, preparan el camino para que millones de seres entren en el sendero de purificación. ¿Es severa esta expresión? La humanidad está bien dirigida, aunque, momentáneamente interprete mal el proceso y aplique móviles erróneos a actividades correctas. Existe una dualidad superior, a la cual es necesario referirnos. Los discípulos deben encarar la dualidad que se manifiesta cuando el morador en el umbral y el ángel de la presencia se enfrentan. Esto constituye el último par de opuestos. Con frecuencia se considera al morador en el umbral como algo desastroso, un horror que debe evitarse y un final y culminante mal. Sin embargo, quiero recordarles que el morador es el que está ante el portal de Dios, mora en la sombra del portal de la iniciación y enfrenta con los ojos abiertos al ángel de la presencia, como lo denominan las antiguas escrituras. El morador puede ser definido como la suma total de las fuerzas de la naturaleza inferior, según se expresan en la personalidad, antes de la iluminación, de la inspiración y de la iniciación. La personalidad en esta etapa es por sí misma excesivamente potente, y el morador personifica todas las fuerzas psíquicas y mentales que, en el transcurso de las épocas, el hombre ha desarrollado y nutrido cuidadosamente. Se lo puede considerar como el poder de la triple forma material antes de colaborar y dedicarse conscientemente a la vida del alma y a servir a la jerarquía, a Dios y a la humanidad. El morador en el umbral es una réplica del hombre separado de su yo espiritual superior, siendo también el tercer aspecto de la divinidad, según se expresa en y por medio del mecanismo humano. Este tercer aspecto debe quedar, con el tiempo, subordinado al segundo aspecto, el alma. Las dos grandes fuerzas opuestas, el ángel y el morador, se enfrentan y así se inicia el conflicto final. Observarán que se produce nuevamente el encuentro y la lucha entre los pares de opuestos superiores. Por lo tanto, el aspirante debe enfrentar a tres pares de opuestos a medida que progresa hacia la luz y la liberación. Los pares de opuestos. 1. En el plano físico, las fuerzas densas y las etéricas. Nos enfrentamos con ellas en el sendero de purificación. 2. En el plano astral, las dualidades ya conocidas. Nos enfrentamos con ellas en el sendero del discipulado. 3. En el plano mental, el ángel de la presencia y el morador en él. Umbral. Nos enfrentamos con ellos en el sendero de la iniciación. B. Desarrollo y alineamiento de los cuerpos. Después de estas observaciones preliminares, podemos abocarnos al estudio de la clasificación anterior sobre el método que emplea el alma para apropiarse de los distintos cuerpos, en qué forma se desarrollan e interrelacionan y, finalmente, cómo se establece la coordinación y el alineamiento. La última parte de la clasificación fue delineada de tal modo que muchos de los problemas que enfrenta hoy el psicólogo pueden ser tratados desde el punto de vista esotérico y quizás se vierta alguna luz sobre ellos.
En la actual literatura ocultista el estudiante atento llegará a la conclusión de que el énfasis ha sido puesto en el proceso por el cual el ego o alma atrae hacia sí a la forma, utilizando para ese propósito una unidad mental y dos átomos permanentes, introduciéndose así en los tres mundos de la experiencia humana. Se le ha dado importancia inmediata a la materia, o mejor dicho al aspecto sustancia. De allí que este tema fue tratado en mis primeros libros, pues están destinados a servir de enlace entre las antiguas técnicas de comprensión y el esoterismo que la nueva era fomentará. Sin embargo, debemos tener en cuenta dos cosas. 1. Que los términos unidad mental, átomo permanente, etc., son simplemente modos simbólicos de expresar una verdad difícil. Lo cierto es que el alma está activa en los tres planos inferiores y constituye un tipo de energía que actúa en un campo de fuerza, produciendo así cierta clase de actividad. 2. Que los átomos permanentes no son realmente átomos, sino simples puntos focales de energía que poseen poder suficiente para atraer y mantener unida coherentemente la sustancia requerida por el alma, con la cual creará una forma de expresión. El alma constituye un centro de experiencia en la vida de la mónada, los cuerpos inferiores son centros de expresión en la vida del alma, a medida que la conciencia del hombre se transfiere constantemente a los cuerpos superiores, mediante los cuales puede llegar a expresarse. El alma gradualmente llega a ser el centro principal de experiencia en la conciencia, y los centros inferiores de experiencia, los cuerpos inferiores, tienen una importancia cada vez menor. El alma adquiere menos experiencia a través de ellos, pero los utiliza cada vez más para servir. Esta misma idea puede aplicarse al concepto que tenemos del alma como centro de la conciencia. En las primeras etapas de la evolución, el alma emplea los cuerpos como centros de experiencia consciente y pone el énfasis sobre ellos y la experiencia. Pero a medida que el tiempo avanza, el hombre llega a ser cada vez más consciente del alma, y la conciencia que experimenta, como alma en los tres cuerpos, disminuye en importancia, hasta que finalmente los cuerpos llegan a ser simples instrumentos de contacto, mediante los cuales el alma entra en relación comprensiva con el mundo del plano físico, con los niveles del sentimiento y de la sensibilidad y con el mundo del pensamiento. Al considerar por lo tanto esta parte del libro, es esencial, para obtener una correcta comprensión y eventual utilidad psicológica, recordar constantemente que hablamos siempre en términos de conciencia y de energía del alma y que tratamos únicamente con la sustancia sensible, desde el punto de su utilidad. En términos de tiempo y espacio o de manifestación. Al pensar en los puntos focales de la energía del alma en los planos mental, astral y físico, no debe pensarse que los átomos permanentes son centros de materia o gérmenes de la forma, pues es la idea prevaleciente. Se considerarán simplemente como expresiones de cualidad atractiva o magnética, según sea el caso, de la energía del alma, que actúa sobre energías que contienen en sí la cualidad de responder a los aspectos positivos de la energía con los cuales entran en contacto. Al elucidar tan difícil problema puede decirse que los problemas que enfrenta la psicología son de dos tipos. 1. El conjunto de dificultades que el psicólogo tiene que sortear en las personas cuyo vehículo de expresión o campo de experiencia no responde debidamente al ambiente que necesita la inmanente alma creadora. Cuando esto sucede, los centros del cuerpo etérico van despertando en forma diversa, pero parcial y, en consecuencia, el sistema glandular es proporcionalmente mediocre e irregular. 2. Otro conjunto de dificultades concierne a esos seres humanos cuyos vehículos de expresión, como centros de experiencia, están excesivamente desarrollados y estimulados y el alma no ejerce un adecuado y consciente control sobre ellos. El desarrollo actual está enfocado principalmente en el cuerpo astral, que sensibiliza excesivamente al centro plexo solar o al laringio, trayendo la consiguiente dificultad. Gran parte de la inestabilidad de la glándula tiroides se basa hoy en esto. Existe un tercer conjunto de dificultades que conciernen a quienes están en el sendero del discipulado, pero de ellos no nos ocuparemos aquí.
Estos discípulos poseen una sensibilidad excesiva y anormal en sus vehículos, la fuerza que se precipita desde el alma, por conducto de los centros, presenta verdaderas dificultades, y la respuesta al medio ambiente está excesivamente desarrollada en muchos casos. Estas condiciones, regidas, como se reconocerá, por el grado de evolución, el tipo de rayo, la cualidad del karma acumulado y las características heredadas de su actual familia, nación y raza. Conviene recordar que tratamos al alma como centro de conciencia y los vehículos como centros de experiencia. Hay que tratar de eliminar de nuestra mente el contenido tan materialista que han acentuado las antiguas enseñanzas. Annie Besant en su libro Estudios sobre la conciencia trató de evitar que en sus páginas aflorara el materialismo, dando una verdadera visión de la verdad, pero las palabras limitan y frecuentemente velan y ocultan la verdad. No obstante, dicho libro tiene un valor definido. Recuerden también que la conciencia del hombre está, ante todo y por lo general, centrada sucesivamente en los tres cuerpos, y los centros de experiencia son, para él, primordialmente, el campo de su conciencia. Por largo tiempo se identifica con el campo de experiencia y no con el yo verdadero. Aún no se ha identificado con el sujeto consciente, es decir, con aquel que percibe, pero a medida que pasa el tiempo su centro de identificación cambia, se interesa cada vez menos por el campo de experiencia y percibe cada vez más al alma corno individuo pensante y consciente. La comprensión que cada uno obtenga dependerá de donde pone el énfasis como individuos, cómo ha despertado y está alerta y de que es consciente. Cuando se alcanza la experiencia de la tercera iniciación y ya no se identifica con los vehículos de expresión, entonces, en una vuelta más elevada de la espiral, tendrá lugar otro cambio en la expresión y experiencia de la vida. El centro de experiencia o el alma, y los vehículos de expresión, es decir el triple hombre inferior, no serán considerados desde el punto de vista de la conciencia. El aspecto vida reemplazará a todo lo demás. ¿De qué servirá dilucidar esta etapa si en la mayoría de nosotros dominan, debiéramos decir en forma desenfrenada, las expresiones inferiores de la manifestación divina, que ni el alma puede controlar en forma vital? Por esta razón en la anterior clasificación se emplearon expresiones como construir psicológicamente, para que la atención del estudiante se dirija al alma o psique, como agente constructor, y al mismo tiempo niegue o rechace el concepto materialista que se tiene sobre la construcción del cuerpo. Ocultismo es la ciencia de la manipulación de la energía, el aspecto atracción o repulsión de la fuerza, y de esto vamos a ocuparnos. En la actividad que el alma despliega reside la fuente o el germen de toda la experiencia que, actualmente en el plano físico, es reconocida y considerada hoy por los psicólogos. Este concepto implica el hecho de que no existe ninguna dificultad en los vehículos de expresión que no tenga su analogía y sus verdades superiores en el centro de experiencia que llamamos alma. Tomemos, por ejemplo, la importancia que le dan ciertos psicólogos a la idea de que toda la verdad heredada, la idea de Dios, el concepto de un futuro cielo, la antigua y refutada creencia alrededor de la cual se han centrado supersticiosamente los pensamientos de los hombres, constituye únicamente la expresión externa o la formulación de una oculta vida de deseo. Según se dice, esta vida de deseos está basada en un sentido de interno y frecuentemente oculto e incomprendido sentido de frustración, desilusión y dificultades. Todas las ideas que la raza ha valorado en el transcurso de las épocas y de acuerdo a las cuales han vivido muchas almas nobles se fundan en la ilusión. Los instructores de los mundos internos en muchos casos coincidirán con la exteriorización de las distintas satisfacciones del deseo en la vida del individuo y con el hecho de que conducen a muchas dificultades. Tensiones y tiranteses que requieren un cuidadoso reajuste con la creencia de que estos conceptos encierran mucha superstición infantil, pero formulan la siguiente excepción, afirmando que los centros de expresión, a través de los cuales el alma obtiene la experiencia necesaria y llega a ser consciente en los mundos del ser que de otra manera serían desconocidos, han venido a la manifestación como resultado del deseo o anhelo del alma.
La vida de deseo del alma y no las frustraciones de la personalidad ha producido la situación con la que el hombre brega en la actualidad. Por lo tanto, el surgimiento de la conciencia pública, mediante la enseñanza que imparten ciertas escuelas de psicología, el conocimiento acerca de esta vida de deseo y su creciente predominio, se funda definidamente en el hecho de que la humanidad va siendo consciente del alma y, por consiguiente, se da cuenta lentamente de los deseos de la misma. Pero como todavía el hombre se identifica básicamente con los centros de expresión y no con el centro de experiencia, el alma, existe una inevitable aunque transitoria distorsión de la verdad. De la misma manera puede encararse otro problema psicológico. Gran parte de lo que hoy se escribe es el resultado del desarrollo de la ciencia del psicoanálisis. A dicho problema se lo denomina comúnmente una doble personalidad. Esta dualidad que se efectúa en la continuidad de la conciencia, porque básicamente es esto, toma muchas formas y a veces produce algo más que una simple dualidad. La mejor manifestación de la continuidad del deseo fue expresada por Pablo, el iniciado, en la Epístola a los Romanos, donde se refiere a la constante lucha que se libra entre la voluntad al bien y la voluntad al mal, que tiene lugar dentro de la periferia de la conciencia de un ser humano. Desde cierto punto de vista, este pasaje es profético, pues quizás sin saberlo, preveía ese periodo en la evolución de la humanidad en que la batalla de los pares de opuestos se desarrollaría en toda su plenitud, tanto individualmente como dentro de las naciones y las razas. Ese periodo ya ha llegado. En lo que respecta al individuo, el psicólogo está tratando de resolver el problema. En lo que concierne a la raza, los grandes movimientos sociales, filantrópicos, políticos y religiosos también procuran resolverlo. Esto debiera ser de interés general, porque indica que ahora se está desarrollando el Kurukshetra planetario y, por consiguiente, los asuntos actuales deben observarse desde el punto de vista de una psicología fundamental, que exprese, en tiempo y espacio, el gran centro de expresión del alma que denominamos familia humana. Indica también el elevado punto alcanzado en la conciencia, en el sendero de evolución. Cuando la batalla termine triunfalmente y haya una comprensión consciente de la naturaleza de las cuestiones implicadas, percepción que se va desarrollando rápidamente, se habrá tendido un puente sobre el abismo y fusionado los fundamentales pares de opuestos. El alma y la forma. Esto introducirá la nueva era de la realización espiritual o del contacto con el alma. La idea que debiera predominar hoy en nuestras mentes, a fin de comprender correctamente esta parte del libro, la correcta apropiación de la forma por parte del alma, es el resultado de un deseo o anhelo inicial. Es también el resultado de la exteriorización de un impulso fundamental en el cual participa el centro de energía. Esta tendencia a exteriorizarse se define en palabras o expresiones distintas en la literatura mundial, tales como A. El deseo de manifestarse. B. El impulso creador. C. El impulso evolutivo. D. El deseo de encarnar. E. La atracción de los pares de opuestos. Esta energía positiva tiene un efecto atrayente sobre la energía negativa. F. La tendencia a exteriorizarse. G. La caída del hombre. H. Los hijos de Dios nacieron de las hijas de los hombres, la Biblia. I. El grano de trigo que cae en la tierra. Existen muchas de estas expresiones simbólicas que no se pueden interpretar literalmente ni darles un significado físico. Cada expresión, sin embargo, implica una dualidad y también el concepto de que existe aquello que se manifiesta por medio de la forma de la manifestado. Esto constituye el alma y la forma, y muchas otras frases similares son familiares. Los exhorto a mantener, dentro de lo posible, la idea de las implicaciones psicológicas y a considerar esta parte del libro desde el punto de vista sensorio, porque en lo sensorio, como bien saben, reside todo el problema psicológico. En todos los casos constituye el problema de la respuesta al medio ambiente y a la oportunidad, concepto muy significativo para el psicólogo esotérico.
En la percepción sensoria existe el secreto del progreso de la psiquis y también el de la mayoría de los estados de conciencia, que el factor sensibilidad o sentimiento, es decir, el alma, experimenta en el sendero de evolución a medida que se expande. A. Su esfera de contactos. B. Su campo de influencia. C. Su campo de actividad consciente. He expresado estas tres expansiones por orden de aparición. Tendemos a considerarlas desde el punto de vista del hombre en el plano físico. Es necesario hacerlo desde el punto de vista del alma y del proceso de experimentación, lo cual solo es posible para el hombre que comienza a actuar como alma. Por eso la naturaleza del rayo de un alma determinada se pone en actividad, porque su color, tono, cualidad y vibración fundamental determinan psicológicamente el color, el tono, la cualidad y la vibración básica de la energía mental demostrada. Condiciona a la forma sensoria atraída y al cuerpo vital que constituye el agente atrayente en el plano físico, que atrae hacia sí el tipo de energía o sustancia negativa, a través de la cual puede expresarse la cualidad, el tono o la vibración del centro específico de experiencia y el medio ambiente con el cual ha entrado en contacto. En las primeras etapas de manifestación domina la naturaleza forma o el vehículo, que es la característica sobresaliente. La naturaleza de la cualidad del alma subyacente no se evidencia. Entonces la forma o vehículo es sensible en dos direcciones, hacia afuera, al medio ambiente, lo que conduce, a medida que prosigue la evolución, al perfeccionamiento del vehículo y, hacia adentro, con un impulso superior progresivo que conduce a una definida expansión de conciencia. Estos impulsos superiores aparecen progresivamente. A este respecto podría decirse que 1. La naturaleza física responde a A. El deseo, B. La ambición, C. La aspiración. Llega entonces a completarse la fusión del cuerpo astral sensorio y del cuerpo físico. 2. Esta dualidad básica responde a A. La mente concreta inferior. B. El impulso separatista del cuerpo mental egoísta, C. El intelecto, síntesis de la mente y del instinto, de los anhelos del alma. Esto produce la integración de las tres energías que constituyen el triple hombre inferior. 3. Tal triplicidad responde a sí misma, como personalidad integral. Entonces el ritmo establecido por la fusión de las energías inferiores, astral y mental, predominan, B, al alma, como centro fundamental de experiencia. La personalidad obtiene la visión de su destino, que consiste en ser el instrumento de una fuerza superior. Sea la intuición y de a la fuente de inspiración, la mónada. Algunos estudiantes pueden llegar a comprender la significación simbólica del proceso si captan el hecho de que en las primeras etapas del sendero evolutivo la mónada es la fuente de exhalación o de expiración, que trajo el alma a la existencia en el plano físico, en el sendero de retorno, en el cual nos vemos implicados en esta última etapa. La mónada es la fuente de inhalación o de inspiración. En el proceso de exhalación o de expiración, se enfoca cierto tipo de energía divina, como centro de experiencia, en esa sustancia sensible que llamamos materia mental superior, que en su oportunidad formó ese aspecto del hombre que llamamos alma. A su vez, el alma continuó este proceso de exhalación o expiración, iniciado por la mónada o la vida una. La energía así emitida conforma centros de experiencia en los tres mundos, por medio del proceso de apropiación atractiva de sustancia o materia cualificada. A través de estos centros se adquiere la experiencia necesaria, se intensifica el proceso de la vida y es posible ampliar la experiencia mediante el contacto con el medio ambiente que va ensanchándose, conduciendo a sucesivas expansiones de conciencia llamadas iniciaciones en etapas posteriores. Cuando se pasan conscientemente y son iniciadas definidamente por uno mismo. Así se expande constantemente el campo de influencia del alma.
Mientras la actividad del alma avanza, se produce una actividad paralela en la sustancia material que constantemente lleva al aspecto negativo de la materia o sustancia a cumplir con los requisitos positivos del alma. Los vehículos de expresión, el mecanismo de manifestación y los centros para la experiencia mejoran a medida que la conciencia se expande y profundiza. Desde el punto de vista de la psicología, esto significa que el sistema glandular, el mecanismo físico y el instrumento de respuesta se hacen cada vez más eficientes, mientras que en forma análoga prosiguen la coordinación interna y la integración. El dilema de los psicólogos, en la actualidad, se debe en gran parte a que la ley de renacimiento no ha sido aún reconocida por los científicos ni por los intelectuales. El psicólogo, por lo tanto, tiene que hacer frente a los problemas de las disparidades del equipo físico que prevalecen en todas partes. Se ha fracasado ampliamente en reconocer la causa subyacente responsable de la apariencia del mecanismo. En consecuencia, no existe una prueba científica, como se entiende hoy esta palabra, respecto al campo de experiencia. No existe ni se permite, en tiempo y espacio, la síntesis, entendida esotéricamente, sino simplemente constituye un ser humano aislado que conforma infinidades de seres humanos, distintamente dotados, grandemente limitados por su equipo y enfrentados también a un medio ambiente aparentemente antagónico, carente de síntesis, coordinación e integración internas, excepto en el caso de personas muy inteligentes y profundamente espirituales, que actúan definidamente como almas, para las cuales el psicólogo común no puede dar una explicación adecuada. La integración del individuo en su medio ambiente prosigue rápidamente y la adaptación psicológica del hombre a su campo de experiencia mejorará constantemente. La humanidad puede depender de esto, y lo atestigua la historia del desarrollo del hombre como ser conocedor. Pero la integración del ser humano en el tiempo no ha sido lograda y quizás esta afirmación sea poco comprendida. El origen y la meta del hombre no han sido mayormente considerados si se lo analiza desde el ángulo de esta sola y breve vida y de su equipo actual. Hasta que no se integre en el tiempo y en el medio ambiente y se acepte la ley de renacimiento como probable hipótesis, no habrá una verdadera comprensión del proceso evolutivo, de la relación que existe entre los individuos y de la naturaleza del desarrollo del equipo. Tampoco habrá verdadera sabiduría. El conocimiento lo obtiene el individuo a medida que se integra a su medio ambiente. La sabiduría la adquiere a medida que se coordina en los procesos del tiempo. El mecanismo se relaciona con el medio ambiente y es el instrumento de contacto y el medio por el cual el alma experimentadora llega a comprender plenamente el campo de conocimiento. El alma es el ente consciente del tiempo, en la verdadera acepción de la palabra, que observa todo el periodo de manifestación, obteniendo así el sentido de proporción, la comprensión de los valores y el sentido interno de síntesis. El triple mecanismo se desarrolla paulatinamente y el centro de experiencia se expande en conocimiento, el cual es de un orden muy elevado, por eso el mundo está colmado de personalidades. Complementando nuestras definiciones anteriores, la personalidad puede definirse simplemente como a. El instrumento que se va capacitando para hacer contacto en tres direcciones. El alma experimentadora puede ya comenzar a utilizar eficazmente el instrumento. B. La expresión del poder creador del alma preparada para transmutar el conocimiento en sabiduría. C. El alma que ha encarnado está dispuesta a trabajar conscientemente con el factor tiempo, porque ha aprendido a trabajar con el factor medio ambiente, y ahora puede empezar a controlar las circunstancias y el medio ambiente desde el punto de vista del tiempo. Esto significa, en el primer caso, emplear correctamente el tiempo y aprovechar la oportunidad, y luego establecer la continuidad de conciencia. No tengo la intención de tratar la construcción de los distintos cuerpos. Procuro generalizar y encarar el tema desde el punto de la realización alcanzada por la humanidad moderna. Ya se han dado indicaciones en el Tratado sobre Fuego Cósmico que, si son estudiadas detenidamente, servirán para elucidar el problema primitivo del impulso creador que posee el alma.
Por lo tanto aceptaremos el hecho de la creación original de las formas, basado en el deseo de manifestarse, y continuaremos con este tema dentro de los conceptos de experiencia, expresión y expansión, ocupándonos del hombre moderno y sus problemas desde el punto de vista del desarrollo psicológico de los mismos. Interrelaciones de la vida de la personalidad. Al tratar ahora el aspecto esotérico de la apropiación de los vehículos, mediante los cuales el Hijo de Dios en manifestación puede expresarse, no es posible evitar el empleo de frases simbólicas. Sin embargo, si el estudiante recordara que son simbólicas, no correrían peligro de ser mal interpretadas. La mente inteligente y analítica emplea expresiones apropiadas a fin de limitar el concepto intuido dentro de ciertos términos que pueden ser comprendidos, con lo cual las ideas abstractas son llevadas al nivel de la comprensión. Hemos visto que se ha considerado principalmente que el alma es un centro de conciencia y los cuerpos son centros de experiencia. Con este postulado sentamos las bases de nuestras futuras investigaciones psicológicas. No trataremos aquí la cuestión de por qué esto es así o cómo ha sucedido. Aceptaremos que esta afirmación es básica y fundamental y nos atendremos a la premisa de que la finalidad de la vida en el mundo es obtener experiencia, porque vemos que esto sucede en todas partes y lo observamos también en nuestras propias vidas. Podemos agrupar a las personas en tres tipos. 1. Las que adquieren experiencia inconscientemente, pero al mismo tiempo están tan ensimismadas en el proceso de obtener resultados de la experiencia que no perciben los objetivos más profundos. 2. Las que perciben tenuemente que la adaptación a los modos de vivir a que están sometidas y que al parecer no pueden evadir, significa para ellas aprender alguna lección, la cual a. Enriquece sus vidas por lo general, en sentido práctico y material. B. Intensifica su percepción sensible. Se permite desarrollar la cualidad y adquirir continuamente características, habilidades y capacidades. 3. Las que perciben la finalidad de la experiencia y, en consecuencia, aplican en todos los casos el poder inteligente para extraer de los acontecimientos a los cuales están sujetos algún beneficio para la vida del alma. Han aprendido que su medio ambiente constituye el lugar de purificación y el campo del servicio que ha planeado. Esta amplia generalización explica la razón de la experiencia humana y las consiguientes actitudes adoptadas por los tres grupos principales. Es necesario recordar que el proceso de apropiación de los cuerpos presenta etapas similares respecto a la evolución de la forma y a la evolución de la vida que mora internamente. En el transcurso de la historia del aspecto material de la manifestación han existido, como lo enseñan los libros ocultistas, las siguientes etapas. 1. La etapa de involución o de apropiación y la etapa de construcción de los vehículos de expresión sobre el arco descendente, donde el énfasis se pone sobre la construcción, el crecimiento y la apropiación de los cuerpos y no tanto sobre la entidad consciente que mora internamente. 2. La etapa de evolución o sutilización y la etapa de desarrollo de las cualidades, que conduce a la liberación en el arco ascendente. Lo mismo ocurre en la historia psicológica del ser humano. En ellos vemos también un proceso casi similar, dividido en dos etapas que marcan la involución y la evolución de la conciencia. Hasta ahora, en los libros ocultistas, como he indicado anteriormente, se ha hecho resaltar el desarrollo del aspecto forma de la vida, y la naturaleza y la cualidad de esa forma que responde, en distintos niveles de la vida planetaria, a los impactos del medio ambiente en las primeras etapas y a la impresión del alma en las últimas. El objetivo principal de este tratado consiste en señalar el efecto que producen sobre el alma las experiencias sufridas en los cuerpos y los procesos mediante los cuales se expande el aspecto conciencia de la divinidad, culminando en lo que técnicamente se llama una iniciación. Cada una de las dos divisiones principales de este proceso de involución y evolución puede dividirse en 6 expansiones definidas de conciencia. Las que están en el arco ascendente difieren de las que están en el arco descendente, en objetivo, móvil y alcance, y son esencialmente sublimaciones de los aspectos inferiores del desarrollo de la conciencia, etapas que podrían denominarse de
1. Apropiación 2. Aspiración 3. Acercamiento 4. Aparición 5. Actividad 6. Ambición. Cada etapa, al llegar a la máxima expresión, implica un periodo de crisis que tiene lugar antes de iniciarse la próxima etapa de la conciencia del hombre que va despertando. Consideramos aquí al hombre como pensador consciente y no al hombre como miembro del cuarto reino de la naturaleza. Reflexionen sobre esta diferencia, porque determina el punto de énfasis y marca el foco de identificación. En la primera etapa, la de apropiación, el alma o el pensador consciente, el divino Hijo de Dios o Manasaputra, realiza 3 cosas. 1. Registra conscientemente el deseo de encarnar. Constituye la voluntad de existir o de estar en el plano físico. 2. Enfoca conscientemente la atención en el proceso que implica la decisión de aparecer. 3. Da conscientemente los pasos necesarios para apropiarse de la sustancia requerida a fin de aparecer y, en consecuencia, satisfacer el anhelo de existir. Estamos familiarizados con estos procesos formulados como teorías. Las especulaciones y pronunciamientos de los instructores de todas partes en el transcurso de las épocas nos han familiarizado con las innumerables maneras simbólicas de tratar estos temas. No es necesario extenderme sobre ello. La serie de acontecimientos involucrados, al tomar esta decisión, los consideraremos solo desde el ángulo de la conciencia y de un definido proceso involutivo. La segunda etapa, la de aspiración, concierne al deseo o aspiración del alma de aparecer y hace descender la conciencia a lo que denominamos plano astral. La tendencia del alma se dirige hacia lo material. Debemos recordar este hecho. Tendemos a considerar la aspiración como la culminación o la transmutación del deseo. Sin embargo, en último análisis, se puede decir que la aspiración es la base o raíz de todo deseo, y utilizamos la palabra deseo únicamente para significar esa aspiración que tiene un objetivo natural en la conciencia del hombre. Confinando la palabra aspiración al deseo transmutado que convierte al alma en permanente objetivo en la vida del hombre encarnado. Pero todos los aspectos del deseo son esencialmente formas de aspiración y, en el arco involutivo, la aspiración se demuestra como el deseo del alma de experimentar conscientemente los procesos que la harán consciente y dinámica en el mundo de los asuntos humanos. Una vez lograda esta comprensión consciente y cuando el alma se ha apropiado de una forma en el plano mental, mediante la voluntad de existir, y de otra en el plano astral, mediante la aspiración, tiene lugar la tercera etapa de acercamiento en los niveles etéricos. La conciencia se enfoca allí, preparándose para la intensa crisis de aparecer, entonces tiene lugar lo que puede considerarse la concentración o reunión de todas las fuerzas de la conciencia, a fin de forzar el proceso y poder surgir a la manifestación. Es un momento trascendental en la conciencia, un periodo de preparación vital para un gran acontecimiento espiritual, la encarnación de un Hijo de Dios. Significa apropiarse de un cuerpo físico denso que actuará como prisión absoluta del alma, o como una forma para la revelación, como ha sido denominada en los casos de esos hombres evolucionados que se han revelado como Hijo de Dios. La crisis de acercamiento es, en las diversas etapas, una de las más importantes y la menos comprendida. Será de interés para los estudiantes emprender un estudio comparativo de los acercamientos mencionados anteriormente, relacionándolos con los episodios de la historia humana que ocurren durante el periodo de la luna llena de Vesak. Existe una fundamental y estrecha relación entre los acercamientos en los senderos de involución y de evolución, y también entre los del individuo y los de un grupo. Entonces, cuando se ha consumado dicha concentración de fuerzas, durante la etapa de acercamiento, tiene lugar la etapa de aparición, entonces el hombre surge a la luz del día y recorre su pequeño ciclo en el plano físico, desarrollando una creciente sensibilidad en la conciencia, gracias a la experiencia obtenida en el proceso de vivir en un cuerpo físico. Después de aparecer en la forma va siendo, cada vez que aparece, más activo, ágil y despierto,
intensificándose la etapa de actividad hasta que la conciencia del hombre es arrastrada por la ambición. El psicólogo término medio se ocupa de estas dos etapas finales, actividad y ambición, por las que atraviesa el hombre común. Esto en sí es interesante, porque demuestra cuán poco se ocupa el psicólogo exotérico ortodoxo de la vida del verdadero hombre, el ser pensante consciente. A las 4 etapas del desarrollo del hombre, que están detrás de su apariencia activa en el plano físico, no se las considera en absoluto. La intensidad del proceso de acercamiento que precede a tal aparición no se tiene en cuenta, siendo, sin embargo, fundamentalmente un factor determinante. Pero esta actividad en el plano físico y la naturaleza de su vida de deseos, que más adelante solo se traduce en términos de ambición en sus experiencias, son factores predominantes que deben ser considerados. No podrá haber lógicamente una verdadera comprensión del hombre hasta que se acepte la teoría del renacimiento y el hombre sea estudiado precedentemente a través de su larga historia. En esta época de pensamientos y actitudes grandemente separatistas, la vida del individuo como hombre individual, separado en tiempo y espacio de todo lo que ha sucedido en el pasado y de cuanto lo rodea en la actualidad, es lo que se considera de importancia y que constituye el hombre. Pero no se han ocupado de manera alguna del hombre como expresión del proceso del alma. Tenemos así etapas sucesivas, desde la apropiación inicial en el plano mental, hasta que el hombre, en conciencia, se ha abierto camino descendiendo a través de los planos y volviendo al plano mental que lo lleva a la etapa de la coordinación de la personalidad y a una plena expresión de lo que denominamos el rayo de la personalidad. Esto tiene lugar una vida tras otra. Así el alma encarna una y otra vez, y conscientemente pasa por las etapas delineadas anteriormente. Pero gradualmente sobreviene un sentido más elevado de los valores, luego hay un periodo en que el deseo de adquirir experiencia material y de satisfacer las ambiciones de la personalidad comienza a desvanecerse, nuevos y mejores valores, y normas superiores de pensamientos y deseos empiezan a aparecer lentamente. Después el aspecto conciencia vuelve a pasar por las etapas expuestas, pero en sentido contrario, y esta vez en el arco ascendente, que corresponde a la etapa evolutiva del gran ciclo de procesos naturales que conciernen a la vida de la forma, el cual se expande paulatinamente desde la conciencia de la ambición a través de la actividad y los posteriores desenvolvimientos hasta la etapa de acercamiento a la divina realidad en el plano mental, y la etapa de apropiación final donde la conciencia del hombre se fusiona con la del alma en su propio nivel y, por último, se apropia del uno en plena conciencia, si puede emplearse esta frase tan paradójica. Cuando la conciencia del alma, encarnada en una forma humana, se da cuenta de la inutilidad de la ambición material, indica que ha obtenido una elevada etapa de integración de la personalidad, que precede a un periodo de cambio de actividad. Durante la segunda etapa, en el sendero de retorno, el cambio de la conciencia consiste en alejarse totalmente del cuerpo físico, pasando al cuerpo vital o etérico y de ahí al cuerpo astral. Allí se siente la dualidad y tiene lugar la batalla entre los pares de opuestos. El discípulo aparece como Arjuna. Solo después de la batalla y cuando Arjuna ha llegado a tomar decisiones definitivas puede acercarse al alma en el plano mental. Esto lo realiza cuando 1. Comprende que constituye un alma y no una forma, lo cual implica un proceso denominado reflejo divino, que actúa de dos maneras. Entonces el alma comienza a rechazar definitivamente a la forma y, el hombre, a través del cual el alma experimenta y se manifiesta, es a su vez rechazado por el mundo en que vive. 2. Descubre el grupo al cual pertenece, impidiendo su acercamiento hasta descubrir cómo hacerlo mediante el servicio. 3. Se identifica con el grupo que pertenece a su propio rayo, adquiriendo así el derecho de acercarse, porque ha aprendido que no está solo. Luego viene esa peculiar etapa de aspiración trascendente, donde ya no desea adquirir experiencia individual y solo anhela actuar como parte consciente del todo mayor. Solo entonces puede el alma consciente apropiarse del cuerpo de luz y de esplendor, expresión y gloria del Uno, lo cual, una vez realizado, ya no encarna en los tres mundos,
excepto como un acto de voluntad espiritual. La significación de lo que antecede quizás sea difícil de comprender porque constituye uno de los misterios de una iniciación superior. Por lo tanto, se habrán dado cuenta de que comenzamos y terminamos con una expansión de conciencia. La primera condujo a incluir el mundo material y la segunda incluye o se apropia consciente e inteligentemente del mundo espiritual. Vemos así que la conciencia de deseos es transmutada en aspiración por lograr las realidades espirituales y un vital y enfocado acercamiento al reino de Dios. Observamos la aparición en el plano físico de la conciencia aprisionada, limitada y confinada, para obtener un desarrollo inteligente y definido dentro de una forma evolucionante y vemos el final resurgimiento de la enriquecida y emancipada conciencia que ha obtenido en el plano mental la plena liberación que otorga la mente de Dios. También se observa la actividad consciente de la mente del hombre, expandiéndose e intensificándose lentamente hasta convertirse en la actividad de la mente iluminada, reflejando así la conciencia divina del alma. Vemos también la ambición del hombre consciente, transformada, al principio, en la ambición espiritual del discípulo consagrado y, por último, en la expresión de la voluntad de Dios o de la mónada, en el iniciado. Así, los tres aspectos de la divinidad se liberan en la tierra mediante una conciencia encarnada y plenamente desarrollada de un Hijo de Dios. El plan y el trabajo que realiza la deidad consiste en apropiarse conscientemente de la forma y luego volver a apropiarse conscientemente de la divinidad. Al tratar de sentar las bases, como lo estamos haciendo, para el estudio de la integración sobre el ser humano, no será necesario detallar los innumerables aspectos de las distintas etapas consideradas. Millares de seres humanos, quizás millones, estarán en este planeta en determinado momento, cuyas vidas y actividades podrán ser ejemplo en cualquier etapa en el arco descendente o ascendente. Para la mayoría será suficiente la ayuda técnica prestada por el moderno educador entrenado, psicólogo, clérigo o médico, particularmente cuando tengan lugar tres acontecimientos, que inevitablemente ocurrirán antes que hayan pasado muchas décadas. 1. Estos cuatro tipos de técnicos, educadores, psicólogos, clérigos y médicos trabajarán juntos, y cada uno pondrá a disposición de sus compañeros de trabajo su capacidad, su punto de vista peculiar y su interpretación de las condiciones prevalecientes. 2. La realidad del alma será aceptada como hipótesis razonable y también se aceptará el hecho de que puede existir un ente inmanente que trata de controlar, en cierta medida, el mecanismo. 3. La ley del renacimiento será considerada como una ley de la naturaleza y en el pensamiento de estos cuatro grupos que prestan ayuda a la humanidad, tendrá cabida el pasado del hombre y el rápido cumplimiento de su destino. En este tratado consideramos a las personas más evolucionadas, los intelectuales del mundo, que comienzan a utilizar la mente y se hallan en el sendero de probación o se acercan al sendero del discipulado. Cuando esto sucede, lo cual raras veces ocurre antes, a no ser que aparezca ante el ojo del iniciado, las personalidades están ya tan refinadas que el rayo de la personalidad y el rayo del ego permiten hacer un análisis y una definición. Hasta que no haya un suficiente y notable desarrollo que permita hacer una verdadera diagnosis, no es posible decir definidamente a qué rayo pertenece la personalidad. Más adelante se definirá el rayo del ego, el cual al principio solo se puede deducir por la naturaleza del conflicto del cual la personalidad es consciente, basado en un acrecentado sentido de la dualidad. Además se podrá hacer un diagnóstico que se basará en ciertas características físicas y psíquicas que indicarán la cualidad de la naturaleza superior del individuo, así como también un estudio de los distintos grupos con los cuales se va afiliando el hombre a medida que aparecen en el plano físico. Cuando un hombre, si por predilección personal es un artista creador, se interesa repentinamente por las matemáticas, podría deducirse que comienza a estar bajo la influencia de un alma de segundo rayo, o si el hombre cuya personalidad pertenecía definidamente al sexto rayo de idealismo fanático o de devoción por el objeto de su idealismo. Y durante la vida fue un devoto religioso,
y luego cambió el interés de su vida por la investigación científica, podría quizás responder a la impresión de un alma de quinto rayo. En consecuencia, estudiaremos el proceso de coordinación y los métodos empleados para lograr dos grandes integraciones. 1. La integración de la personalidad, o los medios por los cuales la conciencia del individuo A. pasa de un cuerpo a otro, para que tenga lugar una definida expansión de conciencia. B. Entra simultáneamente en actividad en los tres vehículos de la personalidad. 2. La integración de la personalidad y el alma, para que el alma pueda A. Actuar a voluntad, en cualquiera de los cuerpos, o B. Actuar por medio de los tres cuerpos que simultáneamente constituyen la personalidad. Esto obligará a limitarnos al estudio de los tipos más evolucionados o destacados de nuestro tiempo y época, principalmente el místico, el aspirante y las personas que sobresalen, así como aquellas que tienen problemas psicológicos. Los distintos cuerpos se han ido paulatinamente desarrollando y han sido utilizados, refinados y organizados. Gradualmente se ha empleado y sensibilizado el equipo sensorio del hombre y, en la actualidad, hay en el mundo infinidad de hombres y mujeres cuyo instrumento de respuesta y de contacto ha alcanzado tal grado de eficacia y está tan alejado, en relación con el hombre primitivo, como los vehículos del hombre moderno común lo están del Cristo y del Buda. Con su inmenso y amplio cambio de percepción subjetiva y divina. El desarrollo del sistema nervioso ha ido a la par del mecanismo psíquico interno y el del sistema glandular ha reflejado fielmente el de los grandes centros de fuerza, con las líneas interconectadas de energía. Paso a paso, la conciencia del hombre ha cambiado de 1. La conciencia estrictamente animal, centrada en los apetitos físicos naturales, a la del ser individual y vital que responde a los impactos de un medio ambiente que no comprende inteligentemente, pero en el cual vive. Este es el estado de conciencia primitivo y salvaje que ya ha sido superado y pertenece a una remota historia racias. Esta etapa primitiva fue testigo del nacimiento de esa orientación religiosa que llamamos animismo. 2. La conciencia del ser vital primitivo al estado de conciencia coloreado casi totalmente por el deseo de la satisfacción material. Esto, con el tiempo, se transmuta en una respuesta emotiva a las condiciones del medio ambiente, que lleva a una intensificada vida de deseo y a un desenvolvimiento de la facultad imaginativa. Finalmente produce al místico y su consiguiente aspiración, su sentido de la dualidad y su búsqueda de Dios, además de una intensa devoción a uno u otro tipo de ideal. 3. La conciencia centralizada en los deseos y anhelos vitales emotivos, a la conciencia mental inteligente, inquisidora e intelectualmente sensible, capaz de responder a las corrientes de pensamientos y reaccionar con constante firmeza, vigor y sensibilidad al impacto de las ideas. 4. De uno u otro de estos estados de conciencia, alternando el énfasis de los mismos o haciéndolos predominantemente activos en cualquiera de los aspectos inferiores a los de la personalidad integrada, egoístamente ocupada en sí misma, en su amor propio y en sus propias expresiones. Aparentando así ser un grande e intrépido individuo que demuestra poder y propósito en un mundo que él explota para sus propios fines egoístas. Cuando se llega a esta etapa, el enfoque de la vida es predominantemente materialista y el hombre se hace ambicioso, eficiente y poderoso. Sin embargo, lentamente se despierta en él un divino descontento y los resultados de la experiencia obtenida en sus empresas y en su vida comienzan a no satisfacerle. Entonces tiene lugar otro cambio de conciencia, y se esfuerza al principio inconscientemente y más tarde conscientemente, por alcanzar la vida y la significación de una realidad vagamente sentida. El alma empieza a hacer sentir su presencia y a aferrarse, en un sentido diferente del de ahora y en forma más activa, a sus vehículos de expresión y servicio. En este resumen se ha esbozado el amplio y general delineamiento del proceso. Evidentemente existirán graduaciones dentro del proceso, hay en la Tierra hombres de todos los estados de conciencia.
En algunos, sus vehículos estarán centralizados en la vida sensoria. En otros, la conciencia cambiará el énfasis de un vehículo a otro y así llegarán a despertar y a ser más incluyentes en sus contactos y percepciones. Aún otros, poseerán una conciencia en desarrollo que se está organizando para expresarse plenamente como hombres y personalidades integradas que trabajan para lograr fines materiales, poniendo en la realización de esos objetivos toda la fuerza y el poder de una activa personalidad integrada. Existirán también aquellos cuya conciencia va despertando gradualmente a un nuevo y más elevado sentido de los valores, lentamente al principio y luego con mayor rapidez, a medida que adquiere mayor habilidad. Cambia su foco de atención del mundo materialista y de un vivir egoísta al mundo de las verdaderas realidades espirituales. Poco a poco la conciencia del tercer aspecto de la divinidad se coordina con la del segundo aspecto y, mediante la experiencia adquirida en la forma, entra en actividad la conciencia crística. El hombre comienza a agregar a la experiencia adquirida, como personalidad en los tres mundos del esfuerzo humano, la percepción intuitiva espiritual, patrimonio de los que han despertado en el reino de Dios. Paralelamente con este desarrollo de la conciencia del hombre, tenemos la evolución del mecanismo por el cual esa conciencia, que se expande cada vez más, se pone en armonía con el mundo de la percepción sensoria, de los conceptos intelectuales y de los conocimientos intuitivos. No trataremos el desarrollo de este aspecto de la forma. Solo indicaré que al pasar la conciencia de un cuerpo a otro, expandiendo constantemente sus contactos, los centros del cuerpo etérico del hombre, 4 arriba del diafragma y 3 abajo, entran en actividad en 3 etapas principales, aunque a través de innumerables despertamientos menores. 1. Su desarrollo es similar al proceso que se efectúa desde el capullo cerrado hasta el loto abierto y tiene lugar en el periodo evolutivo común. 2. Los pétalos del loto llegan a ser vibrantes y vívidos. Esta es la etapa de integración de la personalidad. 3. El corazón del loto, la joya en el loto, comienza también a actuar vívidamente. Este es el periodo que corresponde a las etapas finales del sendero. El proceso del desarrollo se produce mediante 5 crisis del despertamiento, de modo que tenemos un proceso triple y un movimiento quíntuple. 1. Los centros que están abajo del diafragma son los factores controladores y dominantes. La etapa del denso materialismo, del deseo inferior y del impulso físico se halla en plena expresión. Esto llegó a su máximo desarrollo en la raza lemuriana, donde el centro sacro era el factor controlador. 2. Dichos centros entraron en plena actividad adquiriendo mayor énfasis el centro plexo solar, el cual oportunamente se convierte en el gran centro de distribución de todas las fuerzas inferiores y marca el periodo de cambio a un cuerpo superior, el astral. Esta fue la característica del desarrollo racias atlante. 3. El despertar del centro laríngeo y la transferencia de gran parte de la energía inferior a la actividad laríngea. El centro ajna comienza a activarse produciendo personalidades integradas y creadoras. Esta etapa es característica de la actual raza aria. 4. El despertar del centro cardíaco y la transferencia de la energía del plexo solar a dicho centro, trae la formación de grupos y permite introducir un sentido nuevo y más pleno de energía espiritual. Entonces el énfasis pasa a esos contactos de percepción que revelan el reino de Dios, y el quinto reino de la naturaleza llega a ser activamente creador en la tierra. Esta será la característica de la conciencia de la próxima gran raza. 5. El despertar del centro coronario, con el consiguiente despertar del fuego kundalini en la base de la columna vertebral. Esto lleva a la integración final del alma y el cuerpo, y a la aparición, en la tierra, de una humanidad perfecta, que expresará la naturaleza de la última raza. No olviden que siempre hay quienes expresan la característica de uno de estos distintos estados de conciencia. Muy pocos en la tierra, en la actualidad, son capaces de expresar un estado inferior de tan relativo desarrollo como el de la conciencia lemuriana.
Son pocos también, en el otro extremo del camino, los que expresan la perfección divina. Entre estos dos extremos se encuentran todos los grados posibles de desarrollo y desenvolvimiento. El hombre es, por lo tanto, desde el punto de vista de la expresión de la fuerza, un conglomerado de energías antagónicas y un activo centro de fuerzas en movimiento, que cambia constantemente su enfoque y contiene además numerosas corrientes de energía que presentan una confusa variedad de interrelación activa, interpenetración, lucha interna e interdependencia, hasta el momento en que las fuerzas de la personalidad, símbolo de la divina multiplicidad, son subyugadas o aplacadas por el alma dominante. Esto es lo que lealmente se quiere significar al emplear la palabra alineamiento, que es el resultado de 1. El control que ejerce el alma sobre la personalidad. 2. El descenso de la energía del alma al cerebro, por conducto de los cuerpos mental y emocional, produciendo así la subyugación de la naturaleza inferior, el despertamiento de la conciencia cerebral a la percepción del alma y un nuevo alineamiento de los cuerpos. 3. El correcto ordenamiento, de acuerdo al tipo de rayo, de las energías que animan y despiertan dinámicamente los centros a la actividad. Esto conduce eventualmente a que se efectúe un alineamiento directo de los centros de la columna vertebral, para que la energía del alma pueda ascender y descender a través de los centros desde el centro rector de la cabeza. Mientras se perfecciona este proceso a fin de que controle el alma, el periodo de tiempo, desde el punto de vista de la conciencia limitadora de la personalidad, es muy extenso. El tipo de rayo al cual pertenecen los vehículos aparece constantemente y el rayo de la personalidad comienza a controlar la vida, finalmente. El rayo del alma empieza a dominar al de la personalidad y a subyugar su actividad. Con el tiempo, el rayo monádico asume el control, absorbiendo en sí mismo el rayo de la personalidad y el del alma, en la tercera y quinta iniciaciones, y así definitivamente se subyuga la cualidad y permanece solo aquel que es. Ahora me ocuparé de la coordinación de la personalidad y de las tres técnicas mencionadas previamente, las técnicas de integración, fusión y dualidad. Luego consideraré algunos de los problemas que tiene que enfrentar la psicología, provenientes de los cambios efectuados en la conciencia, de la intensificación de la recepción de energías a través de los centros y de la afluencia del poder del alma. Esto nos llevará a un punto de este tratado, en que se habrán considerado en cierta medida los rayos y el ser humano, y donde oportuna y ventajosamente podremos ocuparnos del tercer punto que corresponde al rayo de la personalidad, cuyo tratamiento estamos finalizando. Su estudio concierne a la educación, al entrenamiento psicológico de aspirantes y discípulos y a las tendencias que surgen de la nueva psicología esotérica. 2. La coordinación de la personalidad. Consideramos, aunque superficialmente, el hecho de que el ego se apropia de las formas mediante las cuales puede expresarse en los distintos niveles de manifestación divina. Se ha observado que tales formas, a su debido tiempo, personifican la voluntad y el propósito de su interno morador divino. Este morador interno es el alma. A medida que el ciclo evolutivo sigue su curso tienen lugar tres desarrollos. 1. Las formas a través de las cuales ella se expresa, se desarrollan poco a poco. Como resultado de a. Encarnaciones sucesivas. B. El impulso y la consiguiente actividad del deseo. C. La interpretación de la experiencia que se intensifica y llega a ser más correcta y adecuada a medida que pasa el tiempo. 2. El yo interno, identificado con la naturaleza forma. A. Llega a ser poco a poco consciente y, en consecuencia, inteligentemente activo en los tres mundos de la evolución humana. B. Cambia su foco de atención sucesivamente de un cuerpo a otro, pasando conscientemente a estados cada vez más elevados de conciencia, hasta que el sendero de persecución se convierte en el sendero de retorno, y el deseo de identificarse con la forma se convierte en aspiración por lograr la autoconciencia. Más tarde se obtiene la identificación con el yo en su propio nivel de conciencia. C.
Se reorienta y así en sentido oculto abandona lo que hasta entonces le parecía deseable y aspira a alcanzar aquello que hasta entonces no había percibido. 3. En el proceso evolutivo el aspirante pasa por una etapa intermedia en que la divina atracción reemplaza a la atracción que ejercen los tres mundos. Esta etapa se desarrolla en 5 partes. A. El periodo en que se da cuenta de la dualidad y de la falta de control. B. El periodo en que se afirma el autocontrol mediante el siguiente proceso. 1. La descentralización. 2. La comprensión de la tarea que debe realizar. 3. La investigación, por el divino observador, respecto a la naturaleza de la vida de la forma. 4. La divina expresión, comprensivamente aplicada, por medio de la forma. C. El periodo en que tiene lugar el alineamiento y, mediante la comprensión y la práctica, la forma se subordina gradualmente a los requisitos del yo, comenzando a trabajar al unísono con este. D. El periodo en que las formas se van alineando a intervalos cada vez más frecuentes, son 1. Integradas en una personalidad activa y funcionante. 2. Arrastradas por el poder de su vida personal dominante o integrada. 3. Controladas gradualmente por el yo y fusionadas en un instrumento para servir eficientemente al mundo. 4. Unificadas, en intención y propósito, con el alma. El periodo en que el rayo de la personalidad y el del alma se fusionan en una sola energía, y el rayo de la personalidad se convierte en una cualidad del alma, complementario del rayo del alma, posibilitando el desarrollo del propósito del alma en los tres mundos. Así es como progresamos, y de este modo forma y conciencia, apariencia y cualidad, se unen y se alcanza la unidad divina, dando fin a la dualidad sentida hasta entonces, que ha obstaculizado al aspirante. 2 puntos de este tema justifican su estudio. 1. Abarca el proceso del pasado ciclo evolutivo que durante su transcurso ha llevado al aspirante a presentir la dualidad, la consiguiente lucha y la apenas lograda reorientación hacia la realidad. Este periodo, para los propósitos actuales, ha sido adecuadamente descrito por las ciencias exotérica y esotérica. El otro es el periodo de perfección final, alcanzado como resultado del esfuerzo. Un periodo ha quedado muy atrás y la humanidad inteligente ha avanzado mucho hacia el periodo de comprensión, el otro pertenece al futuro. Nos limitaremos a estudiar la tarea del aspirante al reorientarse en el sendero de probación, a medida que va percibiendo acrecentadamente el mundo de los valores superiores y la existencia del reino de Dios. En este sendero presiente su dualidad en forma casi angustiosa y comienza a ansiar la unidad. Tal es la tarea que debe realizar hoy un vasto número de aspirantes mundiales. El deseo por esta reorientación es tal, que ha producido la actual perturbación mundial y es fuente espiritual de la causa específica de los conflictos ideológicos que hoy se desarrollan en todos los países. Ahora entraremos a analizar el trabajo de los discípulos del mundo que, habiéndose esforzado por lograr la reorientación deseada, han aprendido que la necesidad fundamental es integrar la personalidad y establecer contacto o fusión con el yo, el ego o alma. Sería conveniente tener presente estas 3 etapas, pues la mayoría de los problemas psicológicos modernos se deben a 1. Los procesos de reorientación con los consiguientes trastornos y desórdenes de la personalidad. 2. El proceso de integración que se desarrolla en la naturaleza inferior de la humanidad inteligente, conduciendo inevitablemente a la dualidad y al conflicto. 3. La fusión consciente de la personalidad y el alma, con sus efectos fisiológicos y personales, produciendo los problemas y dilemas psicológicos del aspirante y del discípulo muy evolucionado. En esta etapa se acrecienta el así llamado mal de los místicos. Trataremos también, aunque muy brevemente, los esfuerzos que realiza el iniciado a medida que trabaja por medio de y con el mecanismo subyugado de la personalidad para servir al plan. El iniciado a su vez, utilizando el alma y el cuerpo en forma unida y alineada, se va dando cuenta gradualmente de una síntesis aún más elevada,
Después de la tercera iniciación emprende un renovado esfuerzo para producir una fusión e integración más incluyente, esta vez con la mónada o el aspecto vida. Sobre esta última etapa poco puede decirse que sea de valor. La enseñanza, que sería ininteligible para un iniciado de tercer grado, resultaría inútil e incomprensible hasta para el discípulo altamente integrado e inteligente, especialmente cuando tal enseñanza es necesario darla por medio de símbolos muy abstractos y complicados, que requieren un cuidadoso análisis e interpretación. Ninguna de estas enseñanzas superiores se imparte por medio de palabras, habladas o escritas. 7 técnicas de integración. Consideraremos ahora las 7 técnicas de integración, recordando que trataremos la integración de la triple naturaleza inferior en una personalidad activa y consciente, antes de fusionarse en una unidad con el alma. Debemos recordar que tratamos aquí el aspecto conciencia de la manifestación y su captación y la valorización del propósito y de la verdad. Tendemos siempre a pensar en la forma y en la actividad de la forma. Es necesario repetir una y otra vez la necesidad de pensar en términos de conciencia y percepción que conducen a una comprensión eventual. Cuando se captan el propósito y la verdad, se ponen en conflicto directo la voluntad de la personalidad, el individuo separatista regido por la mente concreta y analítica, y la voluntad del alma, que constituye la voluntad de la jerarquía de almas, el reino de Dios. En el cuarto reino o humano, el factor que controla es el deseo, que se convierte en aspiración. En el quinto reino, el espiritual, el factor que controla es el propósito divino o la voluntad de Dios. Entonces hallamos que este propósito, libre de lo que llamamos deseo, está motivado por el amor, expresado por la devoción y el servicio y llevado a su plena expresión en el plano físico. Lógicamente, como podrá suponerse, existe una técnica para cada uno de los 7 rayos. El rayo del ego o alma, adormecido en las primeras etapas dentro de la forma, aplica ocultamente estos métodos de integración. El alma es esencialmente el factor integrador y se manifiesta en las primeras e inconscientes etapas como el poder coherente del principio vida que mantiene unidas las formas en encarnación. En etapas posteriores y conscientes, manifiesta su poder aplicando los métodos de controlar y unificar a la personalidad, métodos que el hombre no puede aplicar ni disponer de ellos hasta que su personalidad se haya integrado. Con frecuencia esto se olvida, aunque los hombres reclaman los derechos que otorga el discipulado y los poderes que confiere la iniciación antes de llegar a ser una personalidad integrada. Esto ha conducido al desastre, desacreditando toda la cuestión del discipulado y de la iniciación. Resulta difícil explicar en forma comprensible y fácil la naturaleza y el propósito de estas técnicas. Solo es posible indicar las técnicas de los 7 rayos a medida que se aplican a los cuerpos del hombre inferior cuando se alinean rápidamente. Para mayor claridad y comprensión de su significado, dividiremos este tema en 2 partes. Primero, la técnica que pertenece al aspecto de primer rayo y se aplica a la naturaleza forma, trayendo destrucción mediante la cristalización. Esto trae la muerte de la forma para que pueda resucitar y vivir nuevamente. Segundo, la técnica que pertenece al aspecto de segundo rayo trae la reconstrucción, reabsorción y reconocimiento de la forma mediante la luz que se proyecta alrededor, en y sobre la personalidad. En esa luz el hombre ve la luz y, oportunamente, se convierte en un portador de luz. Lo que diré respecto a cada rayo y al trabajo que cada uno de ellos realizan para integrar las personalidades de quienes pertenecen a ellos, lo impartiré por medio de una fórmula de integración. La clasificaré en 2 partes, las cuales tratarán esos procesos que, en tiempo y espacio, producen la integración de la personalidad. Las palabras que describen el proceso en cada caso son alineamiento, crisis, luz, revelación e integración. Bajo el encabezamiento de cada rayo tenemos 1. La fórmula de integración. 2. La dual aplicación de la destrucción y de la reconstrucción, con una breve indicación del proceso y del resultado. 3. La etapa final del proceso donde el hombre
A. Alinea los tres cuerpos. B. Pasa por una crisis de evocación que, según el Bhagavad Gita, se manifiesta por el poder mágico del alma. Se entra en una faz de la luz, donde el hombre ve claramente el paso siguiente a dar. D. Recibe la revelación del plan y de lo que debe hacer en conexión con este. E. Integra los tres cuerpos en un todo sintético, estando, por lo tanto, preparado para aplicar la técnica de la fusión apropiada a su tipo de rayo. Esto nos conduce al segundo punto, que concierne a la técnica de la fusión y a la entrada en actividad del rayo de la personalidad. ¿Qué significa el término integración? Tendemos a pronunciar palabras superficiales en forma irreflexiva e inexacta, pero debido a que tratamos el desarrollo que va prevaleciendo acrecentadamente en el campo humano, sería de valor que lo definiera brevemente y tratara de hacerles comprender una o dos de sus principales implicaciones. La integración debe considerarse como un paso esencial antes de pasar, en plena conciencia vigílica, al quinto reino o espiritual. Consideramos al cuerpo físico como un conjunto activo de órganos físicos que tiene cada uno sus propios deberes y propósito, y cuando están combinados y actúan al unísono constituyen un organismo viviente. Muchas partes forman un todo, funcionando bajo la dirección del pensador consciente e inteligente, el alma, en lo que al hombre respecta. Al mismo tiempo, esta forma consciente va llegando paulatinamente a un punto en que es deseable integrarla en un todo mayor, lo que finalmente se logra también en la conciencia vigílica. Este proceso de asimilación consciente se lleva a cabo progresivamente, integrando gradualmente la parte, desde la familia, la nación, el orden social, la civilización actual, el mundo de las naciones y por último la humanidad misma. Por lo tanto, esta integración es de naturaleza física y también una actitud mental. La conciencia del hombre se despierta gradualmente para que reconozca esta relación de la parte con el todo y la implícita interrelación de todas las partes dentro de la totalidad. El hombre que ha llegado a ser plenamente consciente de los distintos aspectos de su naturaleza emocional, mental y egoica, se da cuenta ante todo que él es una personalidad. Integra sus diversos cuerpos con sus diferentes estados de conciencia en una activa realidad. Entonces llega a ser una personalidad definida y ha pasado un importante jalón en el sendero de retorno. Este es el primer gran paso. El proceso evolutivo inevitablemente producirá este acontecimiento fenoménico en todos los seres humanos, pero puede producirse, y hoy sucede en forma acrecentada, si se dedica mentalmente a planear la tarea y a considerar inteligentemente la relación entre la parte y el todo. Se verá así que la personalidad, estrictamente egoísta y material, llegará con el tiempo a esa situación en que el hombre será consciente de la actividad y el poder integrado, porque habrá 1. Desarrollado e integrado en un todo sus propias partes separadas. 2. Estudiado y utilizado su medio ambiente, o ese todo del cual su personalidad es solo una parte, de tal modo que contribuirá a lograr su deseo y triunfo y llegará a destacarse. Al lograrlo habrá hecho necesariamente una contribución vital al todo, a fin de evocar su poder integrador. Sin embargo, por ser su móvil puramente egoísta y su objetivo materialista, solo podrá conducirlo hasta cierta distancia en el sendero de la integración superior. El hombre altruista, orientado espiritualmente, también integra los diversos aspectos de sí mismo en un todo funcionante, pero el foco de su actividad consiste en contribuir, no en adquirir, y mediante la actuación de la ley superior, la ley del servicio, se integrará en la civilización prevaleciente. No solo como un ser humano, sino también en ese más amplio y más incluyente mundo de actividad consciente denominado Reino de Dios. La humanidad progresa de una realizada integración tras otra, sin embargo la integración básica del hombre se logra en el reino de la conciencia. Este enunciado es importante. Podría decirse, hablando superficial y generalmente, que 1. En la época de Lemuria, la humanidad logró la integración del cuerpo vital o etérico con el cuerpo físico.
2. En la época Atlante, la humanidad agregó otra parte a la síntesis ya alcanzada, la naturaleza astral, y el hombre psíquico vino definitivamente a la existencia. Vivía y al mismo tiempo era sensible y respondía a su medio ambiente en un sentido más amplio y específico. 3. Hoy, en nuestra raza aria, la humanidad está abocada a la tarea de agregar otro aspecto, el de la mente. A las cualidades de vivencia y sensibilidad alcanzadas el hombre va agregando rápidamente la razón, la percepción mental y otras cualidades de la mente y de la vida mental. 4. La humanidad evolucionada que se halla en el sendero de probación está fusionando esos tres aspectos divinos en un todo denominado personalidad. Millares de individuos recorren hoy ese sendero y actúan, sienten y piensan, simultáneamente, convirtiendo estas funciones en una sola actividad, síntesis de la personalidad que se logra en el sendero del discipulado, bajo la dirección de la entidad que mora internamente, el hombre espiritual. Esta integración significa alineamiento y, una vez realizado, pasa eventualmente por un proceso de reorientación, el cual le revela, mientras va cambiando lentamente su orientación, el todo aún mayor, la humanidad. Más tarde en el sendero de iniciación aparecerá ante su visión el todo, del cual la humanidad misma es sólo una expresión. Este es el mundo subjetivo de la realidad, en el cual comenzarnos a entrar en forma definida, a medida que nos hacernos miembros del reino de Dios. 5. En el sendero de probación, el hombre empieza a servir conscientemente a la humanidad aunque lo hace únicamente durante las últimas etapas a través de su personalidad integrada, y de esta manera la conciencia de un todo mayor y más amplio reemplaza gradualmente a su conciencia individual y separatista. Sabe que él es solo una parte. 6. En el sendero del discipulado el proceso de integrarse al reino de Dios, el reino de las almas, continúa hasta recibir la tercera iniciación. Estas distintas integraciones se desarrollan mediante cierto tipo de actividad definida. Primero, tenemos el servicio que presta la personalidad egoísta y separatista, cuando el hombre sacrifica muchas cosas para satisfacer su propio deseo. Luego viene la etapa en que se sirve a la humanidad y finalmente el servicio que se presta al plan. Sin embargo, la integración de la cual nos ocuparemos principalmente al estudiar las 7 técnicas de integración será la de la personalidad a medida que se integra al todo, del cual es parte, mediante el servicio que presta a la raza y al plan. Téngase en cuenta que estas técnicas de rayos son impuestas por el alma. A. La personalidad después que ella se ha integrado parcialmente en una unidad funcionante y, en consecuencia, comienza a responder ligeramente al alma, o inteligencia rectora. Primer rayo. El amor al poder debe prevalecer, pero también deben rechazarse esas formas que no tienen poder. La palabra surge del alma y llega a la forma, levántate, ve hacia la vida, alcanza la meta. Para ti no debe haber un círculo sino una línea. Prepara la forma. Deja que los ojos miren adelante, no hacia los lados. Deja que los oídos se cierren a todas las voces externas y que las manos se crispen, y mantén también el cuerpo firme y la mente alerta. La emoción no se emplea para desarrollar el plan. El amor lo reemplaza. El símbolo del punto movible de luz aparece sobre la frente. La tónica de la vida, aún no emitida, se oye nítidamente, entro a ejercer poder. Yo soy el uno. Somos una unidad en poder y todo es para poder y gloria del uno, punto. Tal el canon del pensamiento y el proceso de la vida del hombre que pertenece al primer rayo, que trata ante todo de controlar su personalidad y luego dominar su medio ambiente. Su progreso reside en el control obtenido, en ser controlado y, luego, en controlar nuevamente. Al principio su móvil es una realización egoísta y separatista, luego debe compensar el fracaso. Entonces tiene lugar una realización superior, como resultado del servicio rendido al plan. Hasta que llega el momento en que Dios le confía al hombre de primer rayo la tarea del ángel destructor, el ángel que trae vida mediante la destrucción de la forma.
Dichas personalidades integradas son al principio despiadadas, egoístas, ambiciosas, autocentradas, crueles, obstinadas, implacables, indesviables y se dan cuenta de las implicaciones, de las significaciones y de los resultados de la acción, pero al mismo tiempo son inconmovibles e indesviables para llevar adelante sus propósitos. Destruyen y derriban, a fin de elevarse a mayores alturas sobre los escombros de lo que han destruido. Se elevan, pisotean a otros hombres y también el destino de las personas insignificantes. Integran lo que los circunda y lo convierten en instrumento de su voluntad, siguiendo adelante implacablemente de acuerdo a sus propias decisiones. Se verá que este tipo de hombre expresa dichas cualidades en todos los sectores de la vida y campos de actividad y constituye una fuerza destructora en su hogar, sus empresas o su nación. Esto es posible porque el primer rayo ha integrado en esta etapa los vehículos de la personalidad y ha logrado controlarlos simultáneamente. El hombre actúa como un todo. Este procedimiento y método de trabajo lo conduce con el tiempo a una etapa de crisis basada en el hecho inalterable de su ser o naturaleza esencialmente divina, que no puede sentirse satisfecha con el poder adquirido en un sentido personal y en el mundo material. El poder egoístamente empleado agota a quien lo utiliza y evoca el despliegue de poderes que le son antagónicos, así se lo destruye porque él ha destruido, se lo separa de sus semejantes, porque es de naturaleza retraída y separatista y está solo porque ha exclamado, no aceptaré compañía, soy el uno solitario. Esta crisis de evocación lo conduce a un cambio interno que implica un cambio en su dirección, cambio de método y cambio de actitud. Estos tres cambios se describen en el antiguo comentario, donde se exponen estas técnicas en los siguientes términos. Quien sigue una sola línea vuelve por ese camino. Retorna al centro de su vida y allí espera. Extiende sus brazos y exclama, no puedo sostenerme ni caminar solo. En esa posición se forma una cruz, y en esa cruz ocupa su lugar con otros. El cambio de dirección lo hace volver al centro de su ser, el corazón, tiene lugar el cambio de método, porque en vez de ir adelante en línea recta espera pacientemente y trata de ser sensible. El cambio de actitud puede observarse porque tiende sus brazos a sus semejantes, el todo mayor, y así llega a ser incluyente. Permaneciendo silencioso en el centro, buscando en sí mismo la respuesta a su medio ambiente, pierde de vista al yo, y la luz irrumpe en él. Es como si se corriera un velo. En esta luz se le revela primero la espantosa visión de lo que ha destruido. Entonces queda sujeto a lo que esotéricamente se denomina la luz que sacude. Lenta y laboriosamente y utilizando todo el poder de su personalidad alineada, demanda, en su desesperación, el poder de su alma y se dedica exclusivamente a reconstruir lo que ha destruido. En esta reconstrucción erige toda la estructura a un nivel más elevado y no alcanzado hasta entonces. Esta es la tarea de los destructores, de quienes trabajan con las civilizaciones y en quienes se puede confiar que actuarán de acuerdo al plan como agentes destructores. Resulta interesante observar que cuando se ha llegado a esta etapa, la de reconstruir, tal como la entiende el hombre de primer rayo, pasará generalmente por 4 encarnaciones, en las cuales será el hombre que se halla en el centro, punto focal de poder inamovible. Es consciente del poder adquirido mientras actuaba como destructor egoísta, pero es también consciente de su frustración y futilidad. Luego pasa por una vida en la que empieza a reorganizarse a sí mismo para emprender un tipo distinto de actividad, en estos casos poseerá una personalidad de tercero o séptimo rayo. En la tercera encarnación empieza a reconstruir, trabajando por medio de una personalidad de segundo rayo, hasta que en la cuarta vida puede actuar sin peligro mediante una personalidad de primer rayo sin perder su equilibrio espiritual, si puede emplearse esta frase. Mediante este tipo de persona unidad puede manifestar su alma de primer rayo. Porque el discípulo ha recobrado el sentimiento, logrado la emoción divina y colmado de amor su corazón expectante. En dichos casos el cuerpo astral pertenece por lo general al segundo rayo, el cuerpo mental al cuarto y el cuerpo físico al sexto.
Esto tiende, naturalmente, a equilibrar o contrarrestar la intensidad de las vibraciones del primer rayo al cual pertenecen la personalidad y el alma. Durante la tercera vida de reorientación recibe la recompensa por haber vencido su egoísmo, entonces se le revelan aspectos del plan. Segundo rayo. Nuevamente permanezco, un punto dentro de un círculo y no obstante, soy yo mismo. Debe prevalecer el amor por el amor mismo, no el amor de ser amado. Debe predominar el poder de atraer, pero este poder debe algún día dejar de penetrar en los mundos de la forma. Primer paso que debe darse hacia una búsqueda más profunda. La palabra surge del alma y llega a la forma, libérate de todo lo que te circunda, pues nada contiene para ti, mírame a mí. Soy el uno que construye, sostiene y te impele hacia adelante y hacia arriba. Mírame con ojos de amor y busca el sendero que conduce desde el círculo externo hasta el punto. Yo, en el punto, sostengo. Yo, en el punto, atraigo. Yo, en el punto, dirijo, elijo y domino. Yo, en el punto, amo a todos, atrayéndolos al centro y marchando adelante con los puntos que avanzan hacia el gran centro donde permanece el punto uno. ¿Qué significa esta palabra? Con referencia al segundo rayo es conveniente recordar que todos los rayos solo son subrayos del segundo rayo de amor-sabiduría. El uno en el centro, el cual es el punto dentro del círculo de manifestación, posee tres cualidades principales: vida o actividad de la forma, amor y poder de abstracción. Estas dos últimas cualidades de la deidad nos conciernen en estas fórmulas y, respecto al segundo rayo, surgen las dualidades de atracción y de abstracción, ambas latentes y capaces de desarrollar una actividad perfecta en su propia esfera. Llega un momento en la vida del aspirante en que comienza a considerar con asombro la significación de esa común actitud de no hallar satisfacción en las cosas familiares, ni atraerle la antigua vida en que deseaba las bien conocidas formas de existencia y de expresión. El tirón o poder atractivo del uno que está en el centro, el verdadero yo, también fracasa. Aún no se ha familiarizado con ese llamado. El aspirante queda insatisfecho, con un sentido cada vez más profundo de futilidad y vaciedad pendiente en la periferia del divino círculo infranqueable que él mismo ha establecido. Cuando se halla en tal punto y situación debe reflexionar sobre dicha fórmula y utilizarla. Aquí podría intercalarse la pregunta: ¿cuál debe ser entonces el procedimiento y cuál su correcto empleo? Respecto a esto no es posible entrar en detalles, excepto indicar que todas las prácticas de meditación, vinculadas al sistema de Raja Yoga, tienen por objeto llevar al aspirante a un punto de tan intenso enfoque interno y alerta desapego mental, que estará en condiciones de poder emplear estas fórmulas con comprensión, de acuerdo a su tipo de rayo, con eficacia y poder. Su meditación le ha producido el necesario alineamiento. Por lo tanto, se ha establecido un camino o línea directa, hablando simbólicamente, entre el hombre pensador, meditativo y reflexivo, que se halla en la periferia de influencia del alma, y el alma misma, el uno que está en el centro. La crisis de evocación tiene lugar cuando la línea de contacto, el antakarana, se ha establecido y reconocido, produciendo una crisis de intensa actividad, donde el hombre, en sentido oculto, se aparta del punto más lejano de la periferia externa de la vida y se dirige terminantemente al punto central. Así lo expone el antiguo comentario a menudo citado en estas páginas. Solo se pueden exponer estas ideas en forma simbólica, dejando que los misterios del alma sean captados por aquellos cuya influencia del alma llega a esa periferia, reconociéndola por lo que es. La crisis persiste generalmente durante largo tiempo y se extiende aún más en el caso del aspirante que está en la línea de actividad de primer rayo. Sin embargo, una vez que el aspirante de segundo rayo ha comprendido y aprovechado la oportunidad y puede ver ante sí la línea que se extiende entre él y el centro, entonces la luz irrumpe. Este periodo de crisis presenta un problema importante a los aspirantes avanzados de hoy, que evoca en consecuencia el interés de los psiquiatras y psicólogos.
En vez de tratar la dificultad como síntoma de progreso, como indicación de una etapa relativamente elevada en la escala evolutiva y una razón para sentirse alentado, se la considera como una enfermedad de la mente y de la personalidad. En lugar de considerarla como una condición que merece ser explicada y comprendida, aunque no implique verdadera preocupación, se intenta obviar la dificultad eliminándola en vez de solucionarla, con lo cual, aunque la personalidad puede aliviarse temporariamente, el trabajo del alma queda paralizado y demorado durante ese ciclo particular de vida. Sobre este problema nos ocuparemos más adelante. La luz revela, y la etapa de revelación le sigue. Esta luz en el camino produce visión y la visión se manifiesta como una 1. Visión de los defectos, ante todo. La luz revela al hombre, a sí mismo, tal como es, o como el alma ve a la personalidad. 2. Visión del próximo paso a dar, que, una vez dado, indica el procedimiento a seguir. 3. Visión que descubre a quienes recorren el mismo camino. 4. Vislumbre del ángel de la guarda, tenue reflejo del ángel de la presencia o ángel solar, que acompaña a cada ser humano desde el nacimiento hasta la muerte y contiene toda la luz que el hombre, en un momento dado en el sendero de evolución, puede utilizar y expresar. 5. Vislumbre fugaz, en momentos raros y elevados, del ángel de la presencia. 6. Vislumbre del maestro, en ciertos momentos y cuando se considera necesario, que pertenece al rayo grupal del hombre. Esto generalmente se clasifica en dos tipos de experiencias y causas. A. En las primeras etapas y mientras está dominado por la ilusión y el espejismo hace contacto con una visión astral o forma ilusoria en los planos de la ilusión y del espejismo. Por lo tanto, esto no constituye una vislumbre del maestro, sino su símbolo astral, o la forma construida por sus discípulos y seguidores consagrados. B. Se establece contacto con el maestro mismo. Esto tiene lugar cuando el discípulo ha efectuado la necesaria integración de la triple naturaleza inferior. En el momento de la integración como resultado de la revelación se produce la fusión del rayo de la personalidad con el rayo del ego. Esto lo consideraremos más adelante, pero aquí mencionaré un hecho que no se hizo resaltar suficientemente ni se ha dilucidado hasta ahora, que el rayo de la personalidad es siempre un subrayo del rayo egoico, así como los 7 rayos mayores de nuestro sistema solar constituyen los 7 subrayos del rayo cósmico de amor-sabiduría. O los 7 planos de nuestro sistema son los 7 subplanos del plano físico cósmico. Supongamos, por ejemplo, que el rayo egoico de un hombre pertenece al tercer rayo de inteligencia activa o de adaptabilidad y que el rayo de su personalidad corresponde al segundo rayo de amor-sabiduría. Este rayo de la personalidad es el segundo subrayo del tercer rayo de inteligencia activa. Además pueden agregarse los siguientes rayos que rigen los 3 vehículos de la personalidad. Incluir gráfico. Hay un punto de valor que deben recordar y tratar de comprender los verdaderos estudiantes. Reflexionen al respecto porque se explica por sí mismo y una comprensión de ello hará posible resolver los problemas de 1. El alineamiento. 2. Las líneas de menor resistencia. 3. Los procesos de sustitución. 4. La alquimia de transmutación. 5. Los campos donde se practica. A. El servicio. B. La evocación. C. La vocación. Se evidenciará el desequilibrio si se estudia el gráfico y el hombre puede llegar a comprender lo que debe hacer. Un estudio de las dos fórmulas de los rayos primero y segundo pondrá en claro por qué en la humanidad, y también en el sistema solar, estos dos rayos mayores están siempre tan íntimamente asociados. ¿Y por qué todas las escuelas esotéricas del mundo son predominantemente expresiones de ambos rayos? En cierta etapa del sendero los rayos que rigen al cuerpo mental cambian su enfoque en los rayos primero y segundo, haciéndolo por conducto del tercer rayo. Este rayo se halla en la misma posición respecto a los otros rayos que el centro plexo solar respecto a los otros 6 centros, pues constituye un gran centro de distribución.
El primer rayo penetra, atraviesa y traza la línea por la cual llega la luz. El segundo rayo es el portador de luz y complementa el trabajo del primero. Un estudio de la actividad y la colaboración de los maestros M y K H servirá para aclarar esto. El trabajo que realizan es indispensable para ambos, así como la vida y la conciencia son mutuamente indispensables, y sin ellas la forma resultaría inútil. Tercer rayo. Manejando los hilos de la vida permanezco enredado en mi ilusión autocreada. Circundado por la trama que he tejido, no veo nada más. El amor a la verdad debe prevalecer. No el amor a mis propios pensamientos o a mis ideas o formas, debe controlar el amor a los procesos ordenados, no el amor a mi desenfrenada actividad. La palabra surge del alma y va a la forma. Aquíétate, aprende a permanecer silencioso, tranquilo y sin temor. Yo en el centro soy. Mira arriba en una sola línea y no a lo largo de las muchas que has tejido en el transcurso de eones. Estas te mantienen prisionero. Mantente quieto, no te precipites de un lado a otro, no te dejes engañar por las formas externas y por aquello que desaparece. Tras las formas se encuentra el tejedor, que teje silenciosamente, punto. Este silencio impuesto produce el verdadero alineamiento. No es el silencio de la meditación sino el de vivir. El aspirante que pertenece al tercer rayo tiene propensión a malgastar mucha energía para perpetuar las formas ilusorias de las cuales se rodea continuamente. ¿Cómo puede alcanzar su meta si está incesantemente corriendo de aquí para allá, tejiendo, manipulando, planeando y arreglando? Así no llega a ninguna parte. Se ocupa continuamente de alcanzar un objetivo distante, se preocupa de lo que se materializará en un futuro lejano e indefinido y nunca logra alcanzar el objetivo inmediato. Frecuentemente es la expresión y el ejemplo de las energías malgastadas. Teje para el futuro, olvidando que lo poco que ha tejido es una parte insignificante de un gran todo y que el tiempo puede intervenir y frustrar, debido al cambio de circunstancias, sus planes cuidadosamente preparados y los sueños de los primeros años. Por lo tanto, el resultado es futilidad. A fin de contrarrestarlo, debe permanecer tranquilo en el centro y, por un tiempo, dejar de tejer. Ya no debe crear oportunidades para sí mismo, sino enfrentar las que se le presentan, lo cual es algo muy distinto, dedicándose a la necesidad que debe satisfacer. Esto es algo muy diferente y pone en actividad una psicología muy distinta. Cuando puede hacer esto y está dispuesto a lograr la divina ociosidad, desde el punto de vista de la actitud ilusoria del tercer rayo, descubrirá que ha logrado súbitamente el alineamiento. Este alineamiento produce, lógicamente, una crisis que se caracteriza por a. Un estado de profunda angustia, un periodo de dificultades y de verdadera preocupación, pues surge en su conciencia la idea de cuán relativamente inútil es su tejido y sus manipuleos y cuán serio es el problema que presenta a otros tejedores. B. Un estado que podría definirse como la determinación de mantenerse en el ser espiritual y comprender la significación del antiguo aforismo, dado frecuentemente a los aspirantes de tercer rayo. Cesa tu quehacer. No entres en el sendero hasta que hayas aprendido el arte de permanecer quieto. Observa a la araña, hermano, que no se enreda en su telaraña como te enredas tú en la tuya. Esta crisis trae comprensión, la cual, como muchos sabrán, es un aspecto de la luz. El aspirante entonces empieza poco a poco a trabajar con el plan tal como es, y no como cree que es. A medida que trabaja le llega la revelación y ve con claridad lo que tiene que hacer. Por lo general implica, ante todo, desenredarse y liberarse de sus propias ideas, proceso que toma mucho tiempo y puede ser comparable al tiempo que pierde en construir el milenario espejismo. El aspirante que pertenece al tercer rayo aprende con más lentitud que el de segundo rayo, así como el aspirante de primer rayo aprende con más rapidez que el de segundo. Sin embargo, cuando ha aprendido a estar quieto y en silencio, puede llegar a su meta con mayor rapidez. El aspirante de segundo rayo debe alcanzar el silencio que reina siempre en el corazón de una tormenta o en el centro de un remolino.
El aspirante de tercer rayo debe obtener ese silencio que es similar a las aguas de un tranquilo estanque, lo cual le es muy desagradable. Cuando lo ha aprendido, entonces tiene lugar la integración y está preparado para desempeñar su parte. Es interesante observar que el primer resultado del empleo de estas tres fórmulas puede resumirse en una sola palabra, en bien de la claridad, palabras que encierran los primeros y más sencillos pasos en el camino de la unificación. Incluyen los aspectos más simples de la técnica necesaria. Primer rayo, inclusión. Segundo rayo, centralización. Tercer rayo, silencio. Lo que antecede será suficiente para definir las técnicas de integración de los tres rayos mayores. Ahora trataremos las fórmulas que encierran las técnicas de integración de los cuatro rayos menores y observaremos las posibilidades que estos pueden presentar. Acentuaremos, respecto a cada uno, las mismas 5 etapas de la técnica que estamos estudiando. 1. El alineamiento. 2. La crisis de evocación. 3. La luz. 4. La revelación. 5. La integración. Al mismo tiempo debemos tener presente que el alineamiento que tratamos corresponde a una forma de expresión y esto se alcanza mediante la disciplina, la meditación y el servicio. Estas técnicas de integración se refieren, sin embargo, al establecimiento de la continuidad de conciencia dentro de las formas alineadas. Por lo tanto, en estos casos comenzaremos con el alineamiento, pero no terminaremos allí. Cuarto rayo. Me encuentro a medio camino entre fuerzas opuestas. Anhelo armonía, paz y belleza como resultado de la unidad. Veo a ambas. Veo nada más que fuerzas opuestas alineadas, y yo, el uno, permanezco en el centro del círculo. Demando paz. Mi mente está decidida a lograrla. Busco la unicidad con todos, sin embargo, la forma divide. Por todos lados enfrento guerra y separatividad. Permanezco solo y lo estoy. Sé demasiado. El amor por la unidad y el amor por la paz y la armonía deben predominar. Pero no el amor basado en el anhelo de alivio y de paz para el yo y la unidad, porque contiene lo que agrada. La palabra va del alma a la forma. Ambos bandos son uno, no hay guerra, diferencia ni aislamiento. Las fuerzas bélicas parecen luchar desde el punto en que te encuentras. Avanza un paso. Ve verdaderamente con el ojo abierto de la visión interna y descubrirás no dos, sino uno, no la guerra sino la paz, no el aislamiento sino un corazón que descansa en el centro. Así brillará la belleza del Señor. La hora ha llegado, punto. Debería recordarse que el cuarto rayo es preeminentemente el rayo de la cuarta jerarquía creadora, el reino humano, y tiene por consiguiente un vínculo peculiar con las funciones, relaciones y servicio del hombre como grupo intermediario, grupo de enlace en nuestro planeta. La función de este grupo intermediario consiste en personificar cierto tipo de energía, la de la unificación, fuerza esencialmente sanadora que conduce a todas las formas a la perfección final por el poder de la vida inmanente, con la cual llega a unificarse perfectamente. Esto es producido por el aspecto alma o conciencia, cualificado por el rayo en cuestión. La relación de la familia humana con el esquema divino, tal cual existe, pone en estrecha armonía los tres reinos superiores de nuestro planeta y los tres reinos inferiores de la naturaleza, sirviendo así como centro de distribución de la energía divina. El servicio que la humanidad debe prestar consiste en producir la unidad, la armonía y la belleza de la naturaleza, por la fusión del alma de todas las formas en una unidad funcionante y relacionada. Al principio se logra individualmente, luego en forma grupal y, finalmente, se manifiesta por medio de un reino de la naturaleza. Cuando esto sucede, la cuarta jerarquía creadora será controlada predominantemente por el cuarto rayo. Con esto quiero significar que la mayoría de sus egos tendrán personalidades de cuarto rayo, que facilitará la tarea de lograr la fusión, y la conciencia de sus entes evolucionados funcionará normalmente en el cuarto plano de la energía búdica o la percepción intuitiva.
La comprensión de esto proporcionará el incentivo adecuado para lograr el alineamiento. Este alineamiento o sentido de unicidad no es en manera alguna una realización mística ni lo que pone al místico en armonía con la divinidad. El místico tiene el sentido de dualidad. No es el sentido de identificación que caracteriza al ocultista, pues en esa identificación existe la percepción de la individualidad, aunque corresponda a un individuo que puede fusionarse a voluntad con el todo. Constituye una conciencia casi indefinible de fusión grupal con el gran todo y no la fusión individual con el todo. Hasta que esto no se experimenta, resulta casi imposible comprender, mediante las palabras, su significación y significado. Es el reflejo, si puedo expresarlo así, de la conciencia nirvánica. Quisiera que observaran que digo reflejo, no conciencia nirvánica. Cuando tiene lugar el alineamiento de cuarto rayo y el discípulo se da cuenta de ello, también se produce una crisis. La frase el discípulo se da cuenta de ello es significativa, pues indica que esos estados de conciencia pueden existir y el discípulo no percibirlo. Sin embargo, son subjetivos y no pueden ser aplicados hasta que descienden a la zona del cerebro y son reconocidos por el discípulo en su conciencia física y vigílica. No tienen beneficio práctico para el hombre en el plano físico. La crisis precipitada así conduce a una nueva iluminación cuando se la maneja hábilmente. Dichas crisis se producen por el encuentro, a veces, el choque, de las fuerzas superiores de la personalidad y la energía del alma. En consecuencia, no pueden producirse en una etapa inferior del desarrollo evolutivo, donde las energías de grado inferior están activas y la personalidad no está integrada, refinada, ni posee cualidades elevadas. ¿Es posible emplear la frase energías de grado inferior si todas son divinas? La frase nos da la idea y eso es lo que se desea. Las fuerzas implicadas en tal crisis son las fuerzas de integración que actúan en una personalidad de orden muy elevado y poseen necesariamente una potencia relativamente elevada. La fuerza de la personalidad integrada, puesta en relación con la energía del alma, siempre produce el tipo de crisis que aquí se analiza. En consecuencia, constituye un momento o momentos muy difíciles en la vida del discípulo. La crisis de cuarto rayo evocada mediante la correcta comprensión y el correcto empleo de la fórmula de cuarto rayo produce los siguientes y sucesivos resultados. 1. El sentido de aislamiento. En léxico moderno significa que se produce un complejo de la misma índole del que venció momentáneamente a Elías. Fue abrumado por la claridad de su visión respecto al problema que lo enfrentaba y su excepcional respuesta al mismo, y también por el sentido de soledad que lo atormentaba. 2. El sentido de desesperante futilidad. Las fuerzas alineadas contra el discípulo parecen ser tan grandes que su equipo es inadecuado y débil. 3. La determinación de permanecer en el medio, y aunque no triunfe por lo menos no debe aceptar la derrota, adoptando con determinación la posición expresada por Pablo en las palabras después de haber realizado todo, permanecer. 4. El repentino reconocimiento del guerrero interno, invisible y omnipotente, que solo puede iniciar su verdadero trabajo cuando ha logrado alinear la personalidad y reconocer la crisis y está presente la voluntad de vencer. Sería de valor reflexionar sobre esto. Por lo tanto, cuando se ha alcanzado este estado mental y el discípulo y el maestro interno, el soldado y el guerrero, son conocidos como uno, entonces tiene lugar lo que se ha denominado en algunos libros antiguos la irrupción de la luz de la victoria que no inflige derrota a los contendientes, sino que constituye la triple victoria de ambos contrincantes y del uno que está en el centro. Los tres avanzan hacia la perfección. Esto es típico de la culminación de cuarto rayo, y si este concepto se aplicara con la debida reflexión al problema del cuarto reino de la naturaleza, la cuarta jerarquía creadora, la humanidad misma, inevitablemente se evidenciaría la belleza de la fraseología y la verdad de la afirmación. Conjuntamente con el surgimiento de esta luz viene la revelación expresada tan adecuadamente en las palabras finales de la fórmula del cuarto rayo.
El hombre ve y capta el propósito final de la raza y la meta que tiene por delante el cuarto reino en la vastedad de la manifestación divina. Sería también de valor recordar que esta revelación llega a la raza en 3 etapas. 1. Individualmente. Cuando el discípulo abandona la lucha a fin de detenerse y descubrir así la victoria que tiene por delante, logrando entonces la unicidad con el enemigo, el guerrero y el uno. 2. Grupalmente. Este acercamiento a la revelación se está desarrollando ya y produciendo en el mundo momentos de extrema crisis en conexión con el trabajo del nuevo grupo de servidores del mundo. Su momento crítico reside en el futuro inmediato. 3. En la familia humana, como totalidad. Esta revelación vendrá a la raza al finalizar la era, de manera que por ahora no nos ocuparemos de ella. Es esencialmente la revelación de todo el plan, abarcando los diversos aspectos del mismo a medida que, ciclo tras ciclo, la raza ha ido captando los aspectos y las revelaciones menores y ha conseguido, con el tiempo, manifestarlos en forma concreta. Constituyen la revelación de los propósitos de la deidad, propósitos pasados, presentes y futuros, tal como la captan quienes han desarrollado los aspectos divinos y, en consecuencia, pueden comprenderla. Esta serie de acontecimientos espirituales o desenvolvimientos de conciencia en la vida del individuo y del grupo producen una integración definida en los 3 niveles de la actividad de la personalidad, mental, emocional y física. También preparan el terreno para esos procesos de fusión que amalgamarán los rayos de la personalidad y del alma. Si se aplica este concepto de integración, llevada a cabo en los 3 niveles de los 3 mundos del esfuerzo humano, a las actividades y relaciones grupales, se hallarán cosas muy interesantes y de valor informativo, en lo que concierne al trabajo del nuevo grupo de servidores del mundo. Este grupo constituye, si puedo expresarlo así, un esfuerzo para exteriorizar la personalidad de un grupo de discípulos relacionado con la jerarquía. Si reflexionamos sobre esto se evidenciarán la función y la relación. Ahora agregaremos a las 3 palabras que expresan la fórmula de cada uno de los 3 rayos dados, la palabra que corresponde a este rayo, persistencia. En consecuencia, tenemos: primer rayo inclusión. Segundo rayo centralización. Tercer rayo quietud. Cuarto rayo persistencia. A medida que cavilamos sobre estas palabras y las 3 que se indicarán más adelante, se aclarará en nuestra conciencia la nota clave que corresponde hoy a los discípulos del mundo que están en situación de descubrir que sus personalidades o almas pertenecen a uno de esos rayos. El empleo de estas palabras, en conexión con los rayos de la personalidad y su expresión, por quienes no son discípulos juramentados, puede ser muy indeseable. La personalidad de tercer rayo, por ejemplo, cuando pone el énfasis sobre la quietud, descubrirá que cae en el letargo. La personalidad de primer rayo, al tratar de desarrollar la inclusividad, puede llegar a extremos y considerarse un centro incluyente. Estas son palabras de poder cuando las emplea un discípulo, y debe emplearlas a la luz del alma, de lo contrario tendrán un efecto extremadamente perjudicial. Quinto rayo. Atraigo hacia mí las vestiduras de mi Dios. Veo y conozco su forma. Tomo esas vestiduras una por una. Conozco su forma, su color, su contorno y su tipo, sus partes componentes, propósitos y usos. Me ha sorprendido y no veo nada más. Penetro en los misterios de la forma, pero no en el misterio. Veo la vestidura de mi Dios y nada más. Amar la forma es bueno, pero solo cuando la forma se conoce por lo que es, o sea, el ánfora que vela la vida. El amor a la forma nunca debe ocultar la vida que está detrás. El uno que trajo la forma a la luz del día la conserva para su uso, el uno que vive, ama y sirve la forma, el uno que es. La palabra surge del alma y llega a la forma, detrás de esa forma estoy yo. Conóceme. Aprecia, conoce y comprende la naturaleza de los velos de la vida, pero también conoce al uno que vive. Conóceme.
No permitas que la forma de la naturaleza, sus procesos y poderes impidan que busques el misterio que te trajo los misterios. Conoce bien la forma, pero déjala alegremente y búscame. Aparta tu pensamiento de la forma y descúbreme esperando bajo los velos de los contornos multifacéticos, los espejismos y las formas mentales que ocultan mi verdadero yo. No te engañes. Descúbreme. Conóceme, luego emplea las formas que no velan ni ocultan al yo, sino que permiten a la naturaleza de ese yo trascender los velos de la vida, revelando toda la radiación de Dios, su poder y magnetismo, y todo lo que hay de forma, de vida, de belleza y de utilidad. La mente revela al uno, la mente puede mezclar y fusionar la forma y la vida. Tú eres el uno, tú eres la forma, tú eres la mente, sábelo, punto. Esta fórmula de quinto rayo es excesivamente poderosa en esta época y debería ser utilizada con frecuencia, pero con mucho cuidado por quienes están en la línea de la energía divina. Posee propiedades integradoras muy poderosas, pero la persona que la emplea debe tener la precaución de visualizar y mantener en el ojo de la mente la distribución equitativa, balanceada y equilibrada de la energía divina, puesta en movimiento por el empleo de esta fórmula de quinto rayo a fin de que los tres aspectos de la entidad espiritual involucrada, la mente, el uno que la emplea, el yo, y la naturaleza forma, puedan ser estimulados similarmente. Esta afirmación significa que si toda la fuerza disponible de la energía del alma se derrama, por ejemplo, sobre la naturaleza inferior, el hombre natural, puede producir la desintegración de la forma y la consiguiente inutilidad del hombre para servir. Por otra parte, si toda esta energía se vierte en el cáliz receptor de la naturaleza astral, puede servir únicamente para intensificar el espejismo y despertar el fanatismo. 1. El hombre psíquico, físico y astral inferior, debe recibir una dosis equilibrada de fuerza. 2. La mente debe recibir su parte de energía iluminadora. 3. La tercera dosis de esa energía debe ser retenida dentro de la periferia de la naturaleza del alma para equilibrar a las otras dos. Esta es una réplica de la experiencia de la mónada cuando viene a la manifestación, porque retiene una medida de energía dentro de sí misma y la envía, la cual se arraiga en ese centro de energía denominado alma. También afluye más energía por conducto del alma para crear un ser humano, una expresión del alma, en el plano físico, así como el alma constituye la expresión de la mónada en el plano mental y ambas son también expresiones de esa sola mónada. El empleo de esta fórmula produce, con el tiempo, una relación precisa entre el alma y los diversos aspectos de la forma y también el alineamiento necesario, considerados ya anteriormente, que trae y evoca una crisis, que produce dos crisis menores en la conciencia de la personalidad. 1. Aquella en que se logra el equilibrio, o lo que podría denominarse un punto de vista equilibrado. Visión equilibrada que trae muchas dificultades y conduce a lo que podría denominarse la terminación de esa vida de gozo y deseo. Experiencia que no es placentera para el discípulo y lleva a una árida experiencia en la vida y a un sentido de pérdida. Esto demanda a menudo un hábil manejo y con frecuencia mucho tiempo antes de que el discípulo haya pasado la experiencia. 2. Esta condición equilibrada en que el no yo y el yo, el aspecto vida y el aspecto forma, se ven como esencialmente son, mediante la ayuda y el empleo de la facultad discriminadora de la mente, conduce oportunamente a una crisis de elección y a la tarea principal que debe desempeñar el discípulo en la vida, la cual consiste en zafarse del aferramiento a la forma y prepararse consciente, rápida, intencionada y definidamente para las grandes expansiones de la iniciación. Cuando haya terminado esta doble crisis, o lo que ella ha evocado haya sido manejado correctamente, entonces afluye la luz que conduce a la revelación de la relación entre la forma y el alma. Ambas se ven como algo no logrado anteriormente, y que su relación es muy distinta de las presentadas teóricamente por las comunes enseñanzas ocultistas y religiosas. Por lo tanto se evidenciará que una nueva relación y un nuevo tipo de integración son posibles y que la cualidad mental del quinto rayo, crítica analítica,
separatista y excesivamente discriminadora puede llegar a ser lo que en la Edad Media se llamaba sentido común. Cuando esto tiene lugar, la forma y la vida son ciertamente una unidad, y el discípulo utiliza la forma a voluntad como instrumento del alma para desarrollar los planes de Dios, planes unificados con la intención jerárquica. Tenemos 5 palabras que deben ser estudiadas por los discípulos que pertenecen a cada uno de los 5 rayos. Primer rayo, inclusividad. Segundo rayo, centralización. Tercer rayo, quietud. Cuarto rayo, persistencia. Quinto rayo, desapego. Sexto rayo. Veo una visión. Satisfago el deseo, estimulo y nutro su crecimiento. Ofrendo mi vida en el altar del deseo, lo que se ve, lo que se siente, lo que me atrae, la satisfacción de mi necesidad, la necesidad de lo material, lo que nutre la emoción, satisface la mente, responde a mi demanda por la verdad, por el servicio y a mi visión de la meta. Es la visión que percibo, el sueño que sueño, la verdad que sostengo, la forma activa que satisface mi necesidad, lo que capto y comprendo. Mi verdad, mi paz, mi deseo satisfecho, mi sueño, mi visión de la realidad, mi ideal limitado, mi pensamiento finito de Dios, por estos me esfuerzo, lucho y muero. El amor a la verdad debe existir siempre. Debe satisfacerse el deseo y la aspiración por alcanzar lo material y lo que asciende hasta la visión de la realidad. Los hombres deben trabajar para esto, esforzándose a sí mismos e incitando a otros. Aman la verdad según la interpretan, aman la visión y lo soñado, olvidando que la verdad está limitada por la mente estrecha y fija, unilateral, no incluyente, y que la visión solo llega al borde externo del misterio y vela y oculta la realidad. La palabra surge del alma y llega a la forma, no corras en línea recta. El sendero que huellas lleva al círculo externo de la vida de Dios, la línea llega hasta el borde externo. Permanece en el centro, mira hacia todos lados, no mueras por las formas externas. No olvides a Dios, que mora detrás de la visión. Ama a tus semejantes. Esto pone de manifiesto, por lo tanto, que el discípulo de sexto rayo debe realizar ante todo la ardua tarea de desapegarse, de disociarse de su visión, de su adorada verdad, de sus amados ideales, del concepto que se ha forjado de sí mismo como servidor y discípulo consagrado que sigue a su maestro hasta la muerte, si es necesario. Esforzándose, por ese mismo amor a la forma, y obligando a sus semejantes a dedicarse a lo que él ve. Debe reconocerse que carece de ese amor amplio que posee el discípulo de segundo rayo, reflejo del amor de Dios. El discípulo de sexto rayo se ocupa continuamente de sí mismo, de su trabajo, su sacrificio, su tarea, sus ideas y sus actividades. Él, el devoto, se pierde en su devoción. Él, el idealista, es impulsado por su idea. Él, el seguidor, sigue ciegamente a su maestro, su ideal elegido, y se pierde en el caos de su aspiración incontrolada y en el espejismo de sus propios pensamientos. En forma curiosa existe una estrecha relación entre el tercero y el sexto rayos, así como entre el primero y el segundo y el cuarto. El cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo, no tienen tal relación paralela, 1 más 1 es igual a 2, 2 más 2 es igual a 4, 3 más 3 es igual a 6. Entre estos pares de rayos afluye una línea especial de energía que merece la atención de los discípulos que están llegando a ser conscientes de su relación e interacción que solo entra en actividad en una etapa relativamente elevada de la evolución. Por lo tanto, el problema del aspirante de sexto rayo es liberarse de la esclavitud de la forma, aunque no de ella, y permanecer tranquilamente en el centro, así como el discípulo de tercer rayo debe aprender a hacerlo, aprendiendo a obtener amplitud de visión y un correcto sentido de proporción. Siempre carece de estas dos cualidades, hasta que llega el momento en que se afirma y se alinea con las visiones, las formas verdaderas y los sueños de la realidad y descubre que detrás de todas ellas se hallan Dios y sus semejantes. Solo entonces se puede confiar en que trabajará con el plan.
El alineamiento producido por este modo pacífico de estar quieto provoca lógicamente una crisis y es muy difícil que el aspirante la resuelva. Durante esta crisis le parece que ha sido desposeído de todo incentivo, móvil, sensación, estima de los demás y hasta del propósito de la vida. El concepto de mi verdad, mi maestro, mi idea, mi modo, lo abandona y no tiene con qué reemplazarlo. Por pertenecer al sexto rayo y estar, por lo tanto, vinculado al mundo de la vida psíquica astral, el sexto plano, es peculiarmente sensible a sus propias reacciones y a las ideas de otros, en lo que a él y a sus verdades concierne. Se siente tonto y cree que los demás piensan que lo es. La crisis es por lo tanto grave, porque tiene que lograr un completo reajuste del yo con el yo. Su fanatismo, devoción, su manera frenética de impulsarse a sí mismo y a los demás, sus esfuerzos perdidos y su falta de comprensión del punto de vista que sostienen otros han desaparecido, pero todavía nada los ha reemplazado. Lo embarga el sentido de futilidad y el mundo oscila bajo sus pies. Entonces debe permanecer quieto en el centro, fijar los ojos en el alma y cesar toda actividad durante un breve periodo de tiempo hasta que irrumpa la luz. Es interesante observar que cuando el Maestro Jesús estaba en la cruz experimentó, en una vuelta de la espiral mucho más elevada de lo que le es posible al discípulo, la máxima culminación de dicha crisis. Aunque en su caso, por estar sintonizado con Dios y con todos los hijos de Dios, tuvo que sufrir todos los padecimientos de los discípulos del mundo y toda la agonía que implica la percepción astral del sufrimiento expresado en las agonizantes palabras Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero al encarar la futilidad y al enfrentarse a sí mismo se entregó a la vida que está en el centro, y allí se mantuvo equilibrado y quieto y, aunque alerta, la luz irrumpirá y revelará al discípulo lo que necesita saber. Así aprende a expresar ese amor incluyente que es su principal requisito y a abandonar la actitud estrecha y centrada que hasta entonces ha considerado como amor. Acepta todas las visiones, si sirven para elevar y confortar a sus hermanos, acepta todas las verdades si son medios de revelación para otras mentes, y acepta todos los sueños, si pueden servir como incentivo para sus semejantes. Participa en todo ello, no obstante mantiene su equilibrada posición en el centro. Podrá verse por lo tanto que ahora puede tener lugar esta integración esencial del ente en su grupo. El problema del discípulo de este rayo se acrecienta grandemente debido a que el sexto rayo ha dominado durante muchos siglos y solo ahora empieza a desvanecerse. En consecuencia, las formas mentales idealistas y fanáticas construidas por los devotos que pertenecen a este rayo son poderosas y persistentes. El mundo es hoy fanáticamente idealista, siendo una de las causas de la actual situación mundial. Es difícil para el hombre unilateralmente devoto liberarse de la influencia prevaleciente, pues la energía así generada nutre lo que trata de abandonar. Sin embargo, si puede captar el hecho de que la devoción expresada a través de la personalidad engendra fanatismo, y que el fanatismo es separatista y frecuentemente cruel, a menudo animado por buenos ideales, pasando generalmente por alto la realidad inmediata. Al correr detrás de una visión autoengendrada de la verdad habrá llegado a resolver gran parte de su problema. Si es capaz de comprender que la devoción, cuando se expresa por medio del alma, es amor, inclusividad y comprensión. Aprenderá oportunamente a liberarse del idealismo de los demás y de sí mismo y a identificarse con el idealismo de la jerarquía, que es el desarrollo amoroso del plan de Dios. También se liberará del odio, no pondrá intenso énfasis sobre un aspecto o sector, ni estará limitado por el factor tiempo. Séptimo rayo. Trato de unir a ambos. El plan está en mis manos, ¿cómo trabajaré? ¿Dónde pondré el énfasis? Permanece alejado el uno que es. A mi alcance está la forma, la actividad, la sustancia y el deseo. Puedo relacionar y moldear una forma para Dios, ¿dónde podré enviar mi pensamiento, mi poder y la palabra que puedo pronunciar? Permanezco en el centro, como trabajador en el campo de la magia. Conozco ciertas reglas, controles mágicos,
palabras de poder y ciertas fuerzas que puedo dirigir. ¿Qué debo hacer? Existe peligro. La tarea que he emprendido no es fácil de realizar, sin embargo amo el poder. Me agrada ver cómo emergen las formas creadas por mi mente, y cómo realizan su trabajo, cumplen con el plan y desaparecen. Puedo crear. Conozco los rituales del templo del Señor. ¿Cómo debo trabajar? No ames al trabajo. Deja que el amor al plan eterno de Dios controle tu vida, tu mente, tu mano, tu ojo. Trabaja para lograr la unidad del plan y del propósito que debe descubrir su duradero lugar en la tierra. Trabaja con el plan, concéntrate en la parte que te corresponde en esa gran tarea. La palabra surge del alma y llega a la forma. Mantente en el centro del pentagrama trazado en un lugar elevado de oriente, dentro de la luz que siempre brilla. Trabaja desde ese centro iluminado. No abandones el pentagrama. Mantente firme en el medio. Luego traza una línea entre lo que está afuera y lo que está adentro y ve que el plan toma forma, punto. No me es posible ser más explícito. Este grande y poderoso rayo está entrando en manifestación, trae nueva energía para el hombre y es de naturaleza tan poderosa que los actuales discípulos deben moverse y trabajar con cuidado. Literalmente dicho, manejan fuego. Los niños que vienen ahora a la existencia trabajarán eventualmente con mayor seguridad y más correctamente con estas nuevas potencias. Mientras tanto hay mucho que hacer y los discípulos de séptimo rayo pueden reflexionar sobre esta fórmula y tratar de darle su propia interpretación, procurando ante todo permanecer en Oriente, bajo la protección del pentagrama. Cuando el trabajador de séptimo rayo se dé cuenta de la tarea que debe desarrollar y valore el hecho de que el trabajo mágico de crear esas formas en la tierra personificarán al Espíritu de Dios, y en nuestra época particular requiere la construcción de nuevas formas. Cada discípulo de séptimo rayo se considerará a sí mismo como agente de enlace que permanece en el centro del proceso de construcción, desempeñando su parte en la tarea. Si se comprende y reflexiona profundamente sobre esto, traerá como resultado el alineamiento. En cuanto se logre este alineamiento, el discípulo debe recordar que esto significará una enorme afluencia de poder y de energía, proveniente de los dos puntos alineados y desde dos direcciones que convergen sobre él, mientras permanece en el punto medio. Reflexionen profundamente sobre esta verdad, porque tal hecho trae siempre una crisis de séptimo rayo. Será evidente cuál es esta crisis. Si el hombre implicado es de mente materialista, egoístamente ambicioso y desamorado, la energía que afluirá estimulará la naturaleza de la personalidad y luchará inmediata y furiosamente con todo lo que denominamos naturaleza instintiva, psíquica e intelectual. Si las tres son estimuladas con frecuencia y durante algún tiempo, el discípulo es arrancado del centro y llevado al torbellino del trabajo mágico de tipo inferior, la magia sexual y muchos tipos de magia negra. Lo ilusiona la belleza de su móvil y lo engaña el poder que ha adquirido su personalidad. No obstante, si se le advierte el peligro que corre y se da cuenta del mismo, se mantendrá firme en el centro del pentagrama místico y allí sufrirá hasta que la luz de Oriente se eleve sobre la oscuridad y descubra que todavía está en el punto medio. Entonces, llegará la revelación del plan, porque este tiene que ser siempre el poder motivador del discípulo de séptimo rayo. Trabaja en la tierra, en el plano externo de la manifestación, en las construcciones de esas formas mediante las cuales la voluntad divina puede expresarse. En el campo de la religión trabaja en colaboración con los discípulos de segundo y sexto rayos. En el sector del gobierno construye esas formas que le permitirán expresar la actividad de primer rayo. En el sector de los negocios colabora con la energía de tercer rayo y con los ejecutivos del plan. En el campo de la ciencia ayuda y apoya a los trabajadores de quinto rayo. Es la expresión del constructor y del creador que lleva a la manifestación externa el plan de Dios. Sin embargo, comienza consigo mismo, tratando de expresar el plan de su alma en su propio lugar y posición mundanos. Hasta no poder hacer esto, será incapaz de permanecer en Oriente, dentro del pentagrama.
En las escrituras ocultistas se dice que el pentagrama es un lugar abierto y peligroso cuando el discípulo no ha ordenado su propia vida, no se ha impuesto el ritual del alma, ni ha obedecido su ritmo. El pentagrama se cierra cuando se ha restablecido el orden y se ha impuesto el ritual del maestro. Dichas escrituras continúan diciendo, si el discípulo entra a través del pentagrama abierto, muere. Si penetra en el pentagrama cerrado, vive. Si transmuta el pentagrama en un círculo de fuego, sirve al plan. B. Las técnicas de la fusión y de la dualidad. Llegamos ahora a la consideración de un tema muy práctico en lo que concierne a los discípulos mundiales y trataré de dilucidarlo en forma muy simple. El punto que estudiaremos es la técnica de la fusión que conduce, como inevitablemente lo hace, a que surja y controle en forma predominante el rayo de la personalidad. Después de un breve estudio nos referiremos sucintamente a la técnica de la dualidad. La brevedad es necesaria porque solo los discípulos con cierta experiencia y los iniciados comprenderán realmente de qué estoy hablando. Un estudio de la técnica de la dualidad servirá para elucidar la relación que deberá existir entre los dos rayos de la energía en manifestación que constituyen ese ser fenoménico que llamamos hombre. Por lo tanto verán cuán necesario es tratar desde el principio estos temas abstrusos en forma simple. El estudio de las técnicas de la integración fue definidamente abstracto y expresado en términos totalmente simbólicos. Se trató la relación que existe entre 5 de los rayos, el de la personalidad y el del ego o alma, y los rayos de los 3 vehículos de la personalidad, previamente a su integración en un todo funcionante. Sería conveniente aquí hacerles notar que las 3 palabras, integración, fusión y dualidad, al considerarlas en relación, como lo están, con las etapas finales del sendero de evolución, son significativamente distintas. Podría decirse por un lado que 1. La técnica de la integración, técnica séptuple, se aplica en el sendero de probación. 2. La técnica de la fusión se aplica en el sendero del discipulado. 3. La técnica de la dualidad se aplica en el sendero de la iniciación. Empleo aquí estos 3 términos solo en relación con lo que denominamos raza aria, o lo que podría llamarse más apropiadamente conciencia aria, pues ésta se expresa en forma dual, como poder mental y fuerza de la personalidad. Prevalece en cierta etapa en cada ser humano y en cada raza, por lo tanto debe recordarse que no empleo la palabra aria como sinónimo de nórdica, sino como descriptiva de la meta intelectual de la humanidad, en la cual nuestra civilización occidental está en las primeras etapas. Pero ha sido demostrada individualmente por hombres de todas las épocas y razas. Oportunamente todos los seres humanos llegarán a obtener el estado de conciencia aria. La integración consiste en llevar a un solo campo la actividad magnética resultante de 5 tipos distintos de energía. 1. Las energías física y emocional sensoria, 2 energías, están unificadas y formarán oportunamente una fuerza expresiva. 2. Las energías física, emocional sensoria y mental, 3 energías, también se ponen en relación entre sí, entonces se establece un potente vórtice de fuerza que, eventualmente, se hace tan sistemático e integrado que a su expresión conjunta la llamamos personalidad, 4 energías, y, con el tiempo, este conjunto se convierte en una potencia realizada y así se completa el cuádruple hombre inferior. 3. Luego, estos 4 tipos de energía entran en relación con el ego o alma. Esto pone en actividad y expresión otro tipo más elevado de energía, y así las 5 energías se integran, mezclan y fusionan. Cuando estas 5 energías se relacionan correctamente entre sí, producen un activo centro de fuerza, mediante el cual puede actuar la mónada, empleando esta palabra para expresar la primera diferenciación de la vida una, si puede emplearse tal frase para do-jika. Solo es posible emplearlas desde el punto de vista del ser personal, que está aún limitado y aprisionado en la conciencia del no-yo. La técnica de la fusión trata de una estrecha interacción entre los 5 aspectos de energía, ya enumerados que, a su debido tiempo, han sido integrados en una unidad.
En realidad, es la fusión de 4 fuerzas y una energía. Esta fusión trae 1. La demostración de la actividad de la personalidad cuando, en respuesta a la técnica de integración, hay A. Respuesta e interacción entre el triple hombre inferior. B. Un gradual surgimiento de la nota predominante del hombre inferior que a su debido tiempo indicará la naturaleza del rayo de la personalidad. C. La cualidad del rayo de la personalidad que, en sus aspectos más elevados, surge a la expresión viviente. Entonces se expresará un buen carácter o una gran decisión. 2. Gradualmente, las cualidades de la energía de la personalidad son transmutadas en las del ego o alma, y la fusión de las dos energías, alma y cuerpo, es, entonces, completa. La técnica de la fusión podría ser mejor comprendida si se la denominara técnica de la transmutación, pero debe recordarse que la transmutación a la que nos referimos no consiste en transmutar cualidades y características malas en buenas, lo cual debería tener lugar definitivamente en el sendero de probación, sino la transmutación de los aspectos superiores del rayo de la personalidad en los aspectos del alma. Cuando esto ha sido logrado satisfactoriamente en gran medida, entra en juego la técnica de la dualidad que difiere grandemente de aquella a la cual nos referimos cuando hablamos del yo superior y del yo inferior. Es una dualidad que utilizan en el sendero de iniciación aquellos que no conocen la separatividad y es esa dualidad donde las cualidades y características de la personalidad transmutadas y purificadas son empleadas por él, iniciado en los 3 mundos para servir y llevar adelante el plan. Las energías egoicas son puestas en actividad solo cuando son necesarias para bien del grupo y dentro de los confines, término paradójico que solo tiene significación en la conciencia, desde el punto de vista de las mentes inferiores, del reino de Dios. Se observará, por lo tanto, que esto se refiere a las etapas relativamente avanzadas del desarrollo humano. Lo que ahora voy a decir ocultará, bajo frases extremadamente simplificadas, verdades que serán evidentes para 2 grupos de aspirantes. 1. Los discípulos aceptados que captarán las significaciones de la técnica de la fusión. 2. Los iniciados que trabajarán con la técnica de la dualidad. También se ha de recordar que tratamos la dualidad primordial, espíritu y materia, y no la dualidad secundaria, alma y cuerpo. Este punto es de gran importancia y merece una consideración muy cuidadosa. El hombre que trata de emplear la técnica de la fusión es un discípulo consciente del poder de la personalidad, debido a que su mente comienza a dominar su naturaleza emocional sensoria, la cual ha controlado, durante épocas, a su cuerpo físico. El empleo de la mente se está convirtiendo en una segunda naturaleza en algunos hombres evolucionados y entrando casi automáticamente en actividad cuando alcanzaron dicha etapa. El resultado es que la integración de las 3 energías continúa rápidamente. Al mismo tiempo, el hombre tiende definidamente a hacer contacto con y a conocer el alma, con frecuencia la mente, cuando controla el factor personalidad, es sometida repentina y dinámicamente al control del alma. Esto explica lo difícil que es la vida de todo discípulo en esta etapa. Simultáneamente tienen lugar varios procesos. 1. El factor mente va dominando firmemente, clarificándose y empleándose cada vez más. 2. Los 3 aspectos de la naturaleza inferior trabajan continuamente en estrecha unidad, aumentando cada uno al mismo tiempo su potencia individual. 3. El rayo de la personalidad hace sentir su presencia y el poder que expresa el hombre, en su medio ambiente, también se acrecienta. 4. A veces el rayo del alma se proyecta a sí mismo y esto produce en las primeras etapas reveses y serios trastornos, por lo general angustiosos. Por lo tanto, en esta etapa puede utilizarse beneficiosamente la técnica de la fusión, manteniendo al mismo tiempo, si es correctamente captada, la integridad de 1. El móvil que tiene como objetivo el control por el alma, en respuesta a la reacción viviente hacia su tirón o llamado.
2. El móvil de servir, en respuesta a una comprensión sensoria de la necesidad de la humanidad. 3. El móvil de colaborar con el plan, en respuesta a la inteligente apreciación de su naturaleza y existencia. Observarán también que retomamos los tres temas principales, el control por el alma, el servicio y el plan. Por consiguiente, podría parecer que esta técnica particular fuera séptuple como lo es la técnica de la integración, pero quienes así piensen estarán en un error. Es una técnica triple basada en el hecho de que todas las almas eventualmente se dividen, otra frase paradójica para exponer el tema de las almas. Pero ¿qué otra cosa se puede hacer cuando el lenguaje moderno es inadecuado para difundir el conocimiento del alma? En tres grupos principales, o más bien se caracterizan por tres cualidades principales, las de los rayos primero, segundo y tercero. La vida una, se manifiesta por medio de estas tres cualidades principales que condicionan su séptuple apariencia y que son esencialmente voluntad, amor e inteligencia. Esta técnica de la fusión evoca estas tres cualidades relacionadas con el alma, el servicio y el plan. Al mismo tiempo ilumina a la mente, revelando así el alma y el reino de Dios, acrecienta la imaginación, creadora y dinámica, de la naturaleza emocional, sensoria. El cuerpo astral, lo que revela relación y responsabilidad, y análogamente lleva inspiración a la vida física y al cuerpo físico, a través del cerebro, revelando una efectiva capacidad para colaborar inteligentemente con el plan. En consecuencia, consideraremos una técnica que traerá tres cosas. 1. Iluminación, por la evocación de la voluntad o primer aspecto de la divinidad. 2. Imaginación, por la evocación del amor, el segundo aspecto, o respuesta. Sensoria al alma del mundo de todas las formas. 3. Inspiración, por la evocación de la inteligencia, el tercer aspecto. Si estudiamos cuidadosamente esta triplicidad veremos que el proceso delineado lleva el aspecto superior del yo personal, la mente, al punto inferior de contacto y a controlar el cuerpo físico. Conduce al alma a controlar conscientemente el cuerpo astral, o deseo sensorio. Y también el aspecto voluntad, el aspecto más elevado de la divinidad, a controlar la mente. Por lo tanto, dos conceptos deben recordarse a medida que se estudia esta técnica de la fusión. Primero, que es una técnica triple y está coloreada y condicionada por las cualidades del primero, segundo y tercer rayos mayores. Segundo, que esta técnica, en cualesquiera de sus tres tipos, será de tal naturaleza que traerá la iluminación por la evocación de la voluntad. Es precisamente aquí donde el esotérico reconocerá la importancia que tiene la enseñanza en relación con el centro de la base de la columna vertebral, que se despierta por un acto de la voluntad, lo cual significa en verdad que se realiza por medio de la mente, actuando violentamente, bajo la influencia del hombre espiritual, por medio del cerebro. Se puede deducir que esta técnica estimulará de tal modo la imaginación, que cada vez podrá expresarse un mayor e incluyente amor y, por lo tanto, el centro cardíaco será fuertemente afectado y despertado a una actividad más plena. También se deduce de esto que la vida del plano espiritual del discípulo, tal como se expresa en su medio ambiente, será de inspiración creadora, utilizando total y conscientemente la inteligencia, lo cual a su vez traerá la plena actividad del centro laríngeo y de esta manera, los tres centros principales, puestos en actividad en el sendero del discipulado, entrarán en una mesurada, controlada y total actividad. En el sendero de la iniciación se completa el despertar y el funcionamiento plenamente condicionado de los dos centros de la cabeza. Este es el resultado que obtiene el iniciado al aplicar la técnica de la dualidad. Uno de los centros de la cabeza, el loto de 1000 pétalos, representa al espíritu o aspecto vida, el otro, el centro ajna, representa a la materia o aspecto forma. De esta manera, el trabajo realizado en los senderos de evolución, de probación y del discipulado, es completado en el sendero de la iniciación y así, una vez comprendidos los rayos, hay la posibilidad de obtener un nuevo sistema para despertar los centros o chakras.
Sistema que concierne únicamente al despertar de la parte central del centro o loto de fuerza. La enseñanza dada en los libros orientales y teosóficos se refiere, principalmente, al despertar y a la correcta relación de los centros cuando el aspirante se halla en el sendero de probación. La enseñanza que he dado aquí no fue publicada anteriormente en forma tan explícita, sino comunicada verbalmente. La mitad de un centro, es decir, la mitad externa, por lo tanto, la mitad de los pétalos del loto, se activa acrecentadamente en el sendero de probación. La otra mitad comienza su intensificada actividad vibratoria en el sendero del discipulado, pero la intensificación del centro del loto, aunque la vida una controla al alma y al cuerpo, solo tiene lugar cuando las dos técnicas posteriores, la de la fusión y la de la dualidad, se efectúan con éxito. Por lo tanto surgen ciertos interrogantes. 1. ¿Qué técnicas producen la fusión de los tres rayos mayores? 2. ¿Cómo estas técnicas producen? A. La iluminación de la mente. B. La capacidad imaginativa del cuerpo sensorio y C. La vida de inspiración. Ahora se dilucidará otro punto. Los discípulos que pertenecen a los rayos menores emplean similarmente cualesquiera de estas tres técnicas principales. Los discípulos de cuarto rayo emplean la técnica de segundo rayo, del mismo modo que los discípulos de sexto rayo. Los de quinto rayo emplean la técnica de primer rayo. Es interesante observar que, antes de pasar la primera iniciación, las personalidades de todos los que aspiran a esta gran expansión de conciencia pertenecen al tercer rayo, que es como el centro plexo solar. Un centro de distribución de energías y una gran estación transmutadora, si puedo emplear este término. Con la técnica de primer rayo se deben efectuar las siguientes cosas y producir los siguientes resultados. 1. Debe ser evocada la voluntad divina, de la cual el aspecto mente es el reflejo, y el cerebro, o la apariencia fenoménica, la sombra. Esto conduce a una actividad funcional en el plano físico, denominada en los libros teosóficos Atma, o la primera diferenciación cualificada de la vida monádica, cualidad que a menudo se denomina voluntad espiritual. 2. Esta evocación traerá la iluminación de la mente, que difiere de la limitación obtenida por la meditación común, a la cual tanto se han referido los libros místicos y que es, esencialmente, la evocación de la intuición, que lleva a la mente la iluminación del conocimiento directo. A la que aquí me refiero, está, simbólicamente hablando, relacionada con el estado de conciencia del Creador al emitir el fiat que produjo el fenómeno, hágase la luz. 3. Esta iluminación, proveniente del aspecto más elevado que el hombre puede concebir, sigue una línea directa de acercamiento, o desciende por un canal directo que va a. Desde el nivel átmico, o ese dinámico y efectivo centro de la voluntad espiritual que raras veces entra en actividad, hasta los pétalos de la voluntad del loto egoico, al cual me referí en el tratado sobre fuego cósmico. Estos pétalos reflejan en el alma este aspecto particular de la energía. B. Desde esta hilera de pétalos al cuerpo mental. C. Desde el cuerpo mental al cerebro. D. Desde el cerebro, en su debido y establecido momento, al centro en la base de la columna vertebral, despertando así el fuego kundalini. Será interesante que los estudiantes observen cómo el discípulo de primer rayo, cuando emplea la técnica de la fusión de primer rayo, termina por producir características de segundo rayo, de las cuales la iluminación, que trae amor comprensivo y colaboración afín, es la nota predominante. El discípulo de segundo rayo, mediante la técnica correctamente aplicada, produce, curiosamente, resultados de tercer rayo, de los cuales el empleo de la imaginación creadora es la característica sobresaliente. El discípulo de tercer rayo, cuando desarrolla el poder de inspirar, añade a sus cualidades innatas ciertas potencias de primer rayo bien definidas. Sin embargo, todas están subordinadas a la naturaleza de segundo rayo de la manifestación divina en este sistema solar. La técnica de la fusión, empleada por el discípulo de segundo rayo, producirá los siguientes resultados.
1. Acrecentada respuesta sensoria al alma mundial y al medio ambiente en el cual se halla el discípulo. 2. Esto se obtendrá cultivando la imaginación creadora. Es uno de los grandes atributos constructivos de la deidad. Se realiza por la evocación de la naturaleza del amor y, como se ha indicado anteriormente, hace que el poder del alma se exprese con toda su potencia. En el mundo de la apariencia fenoménica el alma es el agente creador, el principal factor constructivo, el constructor de formas y, por medio de la técnica de la fusión, se desarrolla definida y científicamente el poder de imaginar o el empleo del poder mental imaginativo, conjuntamente con la facultad de visualizar, de desear y de soñar que lo realiza. 3. Esta tensión creadora o enfoque centralizado del sueño imaginativo, hace que el cuerpo astral se subordine completamente al alma. Este hecho se señala en el Bhagavad Gita, donde dice que en el campo de batalla del Kurukshetra, Arjuna ve repentinamente la forma de Dios en la cual todas las formas constituyen la forma una. Entonces termina la batalla. El alma ejerce pleno control, y ya no volverá a haber separatividad. 4. El canal a través del cual afluye esta energía sintetizadora y creadora va a. Desde la mónada a los pétalos de amor del loto egoico. B. Desde estos pétalos de amor al vehículo astral, energetizando toda la materia astral que está en el equipo del hombre fenoménico. El Espíritu de Dios camina sobre la superficie de las aguas. C. De allí al centro plexo solar. D. Y desde ese centro al centro cardíaco. Aparece así la dualidad necesaria relacionada con el cuerpo astral. Tenemos aquí también una analogía del descenso del fuego de la voluntad a la base de la columna vertebral, con su consiguiente ascenso a lo largo de la columna vertebral hasta la cabeza. El discípulo de tercer rayo que emplea la técnica de la fusión descubre que 1. Trae el pleno funcionamiento de la divina facultad creadora. Aquí será evidente cuán importante es el móvil, porque determina la línea de actividad y diferencia la actividad del hombre en lo denominado por los esotéricos magia blanca y negra. También es interesante observar que, en efecto, es muy raro el hombre que entra en el campo de la llamada magia negra. ¿No indica esto, hermanos míos, el triunfo extraordinario del trabajo de la Gran Logia Blanca? 2. El fiat que inició esta actividad creadora, hasta donde concierne al hombre, ha sido inadecuadamente velado en las palabras que la tierra produzca abundantemente, inaugurando así la era de la creatividad. Esta fecundidad creadora ha ido continuamente convirtiéndose, durante los últimos 1000 años, en la creación de esos efectos de los cuales las ideas son las causas, produciendo dentro de la capacidad creadora de la mente del hombre. A. Lo útil, contribuyendo así a la actual civilización del hombre. B. Lo bello, desarrollando así gradualmente la conciencia estética, el sentido del color y el reconocimiento del empleo de formas simbólicas a fin de expresar la cualidad y el significado. 3. Cuando el discípulo emplea esta técnica, logra una vivencia acrecentadamente vital y una afluencia dinámica de vida espiritual en el plano físico de la experiencia. El discípulo es inspirado por el fuego del amor y esto evoca el servicio creador como expresión de ese amor. 4. El poder que lo inspira y lo hace dinámico y creador en su medio ambiente proviene también del aspecto voluntad de la mónada y pone a la mente superior en actividad en el nivel mental superior, donde las ideas creadoras de Dios surgen como formas que pueden ser reconocidas por la conciencia humana. 5. El canal de acercamiento o de descenso es el siguiente. A. Del aspecto voluntad de la vida monádica a ese nivel de conciencia y energía, denominado el aspecto de la mente superior. B. De la mente superior a los pétalos del conocimiento del loto egoico. C. De estos vórtices de fuerza a la mente inferior o concreta, en la cual actúa con toda familiaridad el hombre inteligente común, al centro laríngeo, y de allí inmediatamente al centro sacro, el centro de creación o de reproducción en el plano físico. Desde allí asciende nuevamente al centro laríngeo,
donde el anhelo físico creador es transmutado en algún tipo de creación artística o literaria, y más tarde se transmuta en el poder de crear grupos u organizaciones que expresarán alguna idea o pensamiento emanado de la mente de Dios, que exige una precipitación inmediata sobre la tierra. Esta afluencia de energías supremamente elevadas trae como resultado que los procesos puestos en acción por la técnica de la integración se completen y los rayos del hombre inferior se unan y fusionen en el rayo de la personalidad. Este luego se fusiona con el rayo egoico, permitiendo a la entidad espiritual, 9UE está detrás del hombre fenoménico, actuar por medio de estos dos rayos, produciendo así la analogía de ese grupo dentro de la expresión divina denominada rayos mayores y menores. Entonces, los rayos de la triple naturaleza inferior forman un solo canal a través del cual el alma y, más tarde la energía del espíritu, pueden hacer contacto con el todo mayor manifestado en los planos físico, astral y mental. Cuando las técnicas de integración y de fusión hayan hecho su trabajo destinado, este ente espiritual podrá trabajar, sirviendo a la humanidad y colaborando con el plan, en los tres mundos del esfuerzo humano y en los 5 estados de conciencia humana y superhumana. Esto conduce al discípulo al periodo en que puede recibir la tercera iniciación, entonces, fuerzas aún más elevadas serán puestas en acción y podrá ser considerada, dominada y aplicada la técnica de la dualidad. Es evidente que no puedo darles las reglas de esta técnica, pues constituyen parte de los secretos velados de la iniciación. Aunque se acentúa la dualidad, es una dualidad que produce la simplificación, la amalgamación y la síntesis. El hombre es considerado entonces como una dualidad, espíritu y materia, y no como la muy conocida triplicidad, espíritu, alma y cuerpo. Ahora, consideremos por un momento la técnica de la fusión. Las notas clave de las tres técnicas son: primer rayo, unidad aislada. Segundo rayo, razón incluyente. Tercer rayo, atributos presentados. Lo primero que hace el discípulo que trata de emplear estas técnicas es llegar a comprender, práctica, experimental y subjetivamente, la frase adecuada a su rayo. Explicaré o elucidaré cada una de ellas, forzosamente, en forma inadecuada, debido a la falta de comprensión y a la evolución limitada del discípulo medio, pero con el fin, en todos los casos, de hacer sugerencias. La unidad aislada es esa etapa de conciencia en que el discípulo ve a la totalidad como una y se considera a sí mismo, no en forma teórica sino como un hecho verificado, identificado con ese todo. Constituye un todo que está aislado en la conciencia del hombre, pero no es el hombre mismo quien se considera aislado. La palabra aislado se refiere a ese total organismo organizado, del cual el hombre puede sentirse parte y saber que lo es. La palabra unidad expresa su relación con el todo. Es evidente que este todo es algo que debe comprenderse progresivamente. Para llevar a cabo esta comprensión progresiva, las grandes expansiones de conciencia, llamadas iniciaciones, han sido dispuestas temporariamente como un proceso forzado o acelerador. Esta comprensiva progresión del aislamiento en la unidad puede comenzar con el grupo, el medio ambiente o la nación del discípulo y, por medio de la correcta comprensión, le permitirá aislar todo el esquema divino o estructura viviente e identificarse con él en forma activa y capaz. Meditar sobre este tema tendrá como resultado: 1. Una definida iluminación de la mente, porque entonces se habrá unificado con la mente universal y todas las modalidades y los planes de Dios se le revelarán. 2. La imaginación creadora será evocada poderosamente en respuesta a esta revelación y los modos y métodos de colaboración se desarrollan en forma senciente, convirtiéndose el discípulo en un colaborador creador y no simplemente en un obediente servidor del plan. 3. Entonces su vida estará inspirada por el deseo de servir a la humanidad y colaborar con los custodios del plan. Esto hará fluir plenamente la vida del alma, produciendo momentáneamente un violento conflicto entre los rayos de la personalidad y el del alma, pero también una constante subordinación de lo inferior a lo superior, de lo menor a lo mayor.
Nunca podré acentuar suficientemente que no me refiero al servicio normal y a la colaboración autoimpuesta del aspirante, colaboración fundada en la teoría y la determinación de comprobar que la teoría, el plan y el servicio constituyen realidades evolutivas, sino a esa iluminación, creatividad e inspiración espontáneas. Resultado del empleo de la técnica de la fusión por el alma, no por el discípulo luchador que tiene aspiraciones. Aquí reside la clave del significado. En consecuencia, estamos tratando esa etapa de desarrollo en la cual, en profunda contemplación, el hombre se fusiona conscientemente con el alma, y esa alma en meditación, decide, proyecta y actúa. El hombre actúa como alma y ha podido vivir conscientemente como alma con cierta medida de éxito en el plano físico. Esta técnica particular de meditación implica el empleo del centro de la cabeza, exige la capacidad de centrar la conciencia en la forma egoica, el cuerpo espiritual y, al mismo tiempo, mantener la conciencia del alma, la conciencia mental y la conciencia cerebral no es una tarea fácil para el neófito y está algo más allá del alcance de la mayoría de los estudiantes que leen estas palabras. Esta condición ha sido descrita como el reflejo más intenso del hombre, aislado en Dios, lo cual es la negación del aislamiento y, sin embargo, el todo separado de los demás todos. Cuando se ha logrado este estado de conciencia, y Patanjali lo insinúa en el último libro de aforismos, el discípulo llega a ser invencible en el plano físico, pues se ha unificado y vinculado totalmente con todos los aspectos de sí mismo en el todo mayor, del cual es una parte, está fusionando todos los atributos y aunándose con el todo. No simplemente subjetiva e inconscientemente, como lo están todos los seres humanos, sino con plena y consciente comprensión vigílica. La razón incluyente es el tema de la meditación iniciática del discípulo de segundo rayo, la cual produce esa innata capacidad divina que permite captar en forma meticulosa los detalles del todo presentido. Me resulta extremadamente difícil explicar, y para ustedes comprender, este amplio, aunque detallado reconocimiento o alcance universal. El segundo rayo ha sido denominado el rayo del conocimiento detallado, y donde ha sido empleado este término, lógicamente el principiante ha puesto el énfasis en la palabra detalle. Debería llamarse más bien el rayo de la unidad detallada, o el rayo del canon divino, o de la belleza de las relaciones, lo cual implica, por parte del discípulo, un grado más elevado de captación sintética. Observarán que en las tres notas clave para la meditación avanzada, se llama la atención al discípulo sobre los ajustes que se vinculan y constituyen el todo cuando son puestos en relación entre sí. La palabra aislado y las palabras detalle y presentado ríen indicar un reconocimiento separado, pero enfáticamente no es así. Simplemente indican y se refieren a la intrincada vida interna de la creación organizada de Dios, donde la conciencia, liberada de toda mezquindad y autocentralización material, ve no solo la periferia del todo, sino también la belleza y el propósito de cada aspecto de la estructura interna. Así como el ser humano común e irreflexivo sabe que es una persona de intrincado diseño, de múltiples organismos internos que producen un conglomerado de formas vivientes interrelacionadas, funcionando como una unidad, y de las cuales en realidad nada sabe, excepto su naturaleza general. Así también el aspirante en el sendero de probación puede ver el todo del cual es similarmente una parte. Del mismo modo que el inteligente estudioso de la humanidad y el pensador altamente culto conocen con mayor detalle y más plena comprensión las facultades generales y el propósito más detallado del todo organizado que llamamos hombre. Así el discípulo en las primeras etapas de su carrera, en el sendero del discipulado, llega a ver y a captar los aspectos más amplios de las relaciones internas del organismo organizado mediante el cual la deidad realiza sus planes y propósitos. Así como el médico entrenado, que es a la vez un psicólogo preparado, algo raro de hallar, examina el cuerpo humano y sus energías, así también el discípulo en primeras últimas etapas del sendero capta los planes, propósitos e ideas materializados de Dios.
Esto es solo un endeble esfuerzo de mi intento de demostrar la vastedad del conocimiento que se requiere cuando un hombre comienza a emplear estos tres pensamientos y miente en la meditación. La estructura viviente al expresar las ideas, la compleja belleza de las relaciones internas dentro de ese expresivo todo, la circulación de la energía que está desarrollando la idea divina, los puntos de fuerza y focales de energía que actúan como usinas de poder y de luz dentro de ese todo. Le son revelados al hombre que se le ha permitido como alma meditar sobre la frase razón incluyente. La razón a la que aquí se refiere es esa comprensión pura, intuitiva e infalible, que capta simultáneamente la causa y el efecto, y ve el porqué, de dónde y con qué fin se mueven todas las cosas. No es posible para el aspirante meditar sobre estas palabras y obtener gran beneficio, porque meditará como mente que aspira, no como alma. No importa cuán grande sea su esfuerzo, lo que absorberá más su atención será lo material y no el canon y el aspecto conciencia. Cuando haya alcanzado la etapa en que pueda meditar como alma y mente, incluyendo también la reacción cerebral, entonces comprenderá el propósito de estas palabras y considerará el símbolo, la interna viviente estructura y las emergentes ideas conscientes, captándolas en forma sintética y con simultaneidad de recepción, que me resulta imposible exponer en palabras. Quizás se pregunten aquí de qué sirve escribir sobre estas cosas y decir todo lo que he dicho en este tratado. Responderé. En la actualidad existen algunos seres humanos y habrá un creciente número en las próximas 2 décadas que, al captar la belleza de la idea presentada, serán instados por sus almas a trabajar hacia estos fines. Al hacerlo conseguirán elevar la conciencia de la entera familia humana. La meditación empleada sobre los detalles sintéticos de la vida manifestada dará los siguientes resultados. 1. La comprensión de la verdadera significación de la luz y la revelación del significado de lo que se denomina en los libros esotéricos el corazón del sol, punto interno de la vida de todas las formas manifestadas. Se verá que la iluminación de la mente será directa e infalible y usurpará el lugar de las actuales creencias y conocimientos teóricos. 2. La imaginación creadora arrojará luz en los lugares oscuros e inciertos en el proceso creador incompleto. Entonces el hombre trabajará conscientemente en la luz como portador de luz. Quizás lo que quiero significar surgirá con mayor claridad para algunos de ustedes si indico que el discípulo, por lo general, se ve a sí mismo como un punto intensificado de luz dentro de la luz del mundo, tratando de emplear esa luz, que en él es atómica, etérica y adquirida como alma, para llevar adelante el plan. 3. Esto necesariamente intensifica el servicio que se presta a quienes están en los lugares oscuros. El discípulo tratará de llevarles ante todo la luz del conocimiento y luego la luz de la vida. Mediten profundamente sobre esta diferencia. Tal vez les parezca muy simple meditar sobre la frase atributos presentados y muy fácil para el aspirante medio comprenderla y contemplarla. Quizás esta aparente simplicidad se deba a que ustedes no comprenden el significado y la significación de la palabra atributo. La meditación de tercer rayo concierne esencialmente a las fuerzas inherentes, y los estudiantes harían bien en reconocer el hecho de que existen cualidades y atributos inherentes o innatos en el todo divino, que aún no han sido revelados ni expresados, como tampoco lo fueron las tendencias divinas en la mayoría de los seres humanos. El hombre que está preparado para recibir la iniciación deberá ocuparse de estas energías misteriosas que surgen lentamente, pues será cada vez más consciente de ellas. Tiene que aprender a desempeñar la tarea de colaboración con esas grandes vidas que trabajan en los niveles amorfos, que se ocupan del desenvolvimiento interno aunque desconocido dentro del todo, y que solo pueden presentir y hacer contacto aquellos que están en o acercándose al sendero de iniciación. Existe un misterio dentro del misterio. Los 4 rayos menores o rayos de atributo tienen que ver con los atributos que vienen definida y lentamente a la expresión y a la fructificación, conocimiento, síntesis, belleza, ciencia, idealismo y orden. Pero hay otros, en estado latente,
muy detrás de la escena, que esperan el periodo y el momento apropiados, si se puede hablar de estas cosas en términos modernos, y estos son los temas de esta meditación superior. Solo aquellos que se han liberado de la esclavitud de los sentidos pueden meditar verdaderamente en esta forma. Los atributos de la deidad pueden dividirse en tres grupos principales. 1. Los atributos que se van expresando y surgen continuamente, de los cuales vamos siendo conscientes, tales constituirán las principales cualidades y atributos del cuarto reino de la naturaleza cuando el ciclo evolutivo haya realizado su trabajo. 2. Los atributos presentarlos son, empleando nuevamente la fraseología humana, los que fueron presentados a la conciencia del discípulo avanzado, y el ser humano común es incapaz de interpretar y comprender, siendo atributos del reino de las almas que caracterizarán a ese reino en sus etapas finales. Están latentes y pueden ser comprendidos y llevados a la actividad gradualmente por quienes pueden actuar como almas. 3. Los atributos indefinidos son los percibidos por el Cristo, el Logos planetario y esas grandes vidas de cuyas conciencias no tenemos el menor concepto. Observen esta frase. No existen palabras para definir dichos atributos y es inútil hacer conjeturas respecto a su naturaleza ni cavilar sobre su significación. Están tan lejos de nuestra comprensión como el sentido estético, la filantropía grupal y los estados mundiales lo están en la conciencia del salvaje aborigen. Referente al problema de los atributos presentados, podría decirse que caracterizan al alma y no pueden expresarse hasta que el alma sea conscientemente conocida y logre el constante control, lo cual podría ser comprendido si se pone mayor atención a la palabra amor, que es uno de los atributos presentados. Y le correspondió a un gran avatar como el Cristo captar y presentar a la humanidad su significación. Tuvieron que transcurrir 2000 años para que este atributo presentado pudiera tomar tan solo la forma que tiene en la conciencia de la familia humana. Y quienes estudiamos los asuntos mundiales sabemos muy bien cuán desconocido es el verdadero amor. Aún hoy, en relación con todos los habitantes del planeta, hay solo un grupo muy pequeño, pocos millones sería un cálculo optimista, que tiene una incipiente comprensión de lo que realmente es el amor de Dios. El amor es el atributo presentado que se está manifestando actualmente. La sabiduría empezó a emerger en la época del Buda y fue el precursor específico del amor. La síntesis es otro de los atributos presentados, y solo ahora demanda reconocimiento que solo puede evocar la respuesta de los hombres más evolucionados. Aunque han transcurrido siglos desde que Platón se esforzó por describir cuán completo es el todo y la complejidad de las ideas que han aparecido como expresión de ese todo. Los grandes reveladores de los emergentes atributos divinos tales como Platón, el Buda o el Cristo, difieren radicalmente de otros avatares en el sentido de que están constituidos de tal modo que son puntos focales a través de los cuales puede surgir un nuevo atributo presentado como una forma mental y por lo tanto hacer un impacto definido en las mentes de los pensadores de la raza. Estos avatares son poseídos por el atributo, lo comprenden inteligentemente y son utilizados para introducirlo en la conciencia humana. Le sigue un extenso periodo de reajuste, desarrollo y surgimiento antes de que el atributo presentado se convierta en atributo expresado. Los pocos comentarios que anteceden pueden servir para simplificar el concepto sobre estos temas abstractos y dar una mejor idea del verdadero alcance de estas meditaciones avanzadas. El resultado de emplear esta meditación sobre los atributos presentados será: 1. Los atributos que se van expresando en cierta medida alcanzarán intensificada vivencia en la cotidiana expresión en la vida del discípulo y, en consecuencia, en la vida de aquellos con quienes entra en contacto. Lo cual constituirá las piedras que le permitirán cruzar el río de la vida por el que podrán descender los nuevos atributos que se presentarán en las personas destinadas a revelarlos eventualmente al hombre. Simbólicamente hablando, así como la meditación sobre la razón incluyente abre el camino al corazón del sol, esta meditación atrae a ciertos agentes y fuerzas desde el sol central espiritual, energías que hallan su punto focal por intermedio de algún agente revelador.
De este modo los problemas de los avatares o de los mensajeros del Altísimo, los principios personificados y los reveladores del atributo divino, llegarán paulatinamente a ser comprendidos en una nueva luz y captados y considerados como posibles metas para ciertos tipos de hombres. 2. Este tema abre un amplio campo en el cual la imaginación creadora puede vagar y proveer una fuente fértil de expresión divina especializada. Cuanto más puro es el agente, mejor funcionará la imaginación, que es esencialmente la actividad planeada de la facultad de crear imágenes. Por su intermedio los sutiles atributos y propósitos divinos pueden ser presentados en alguna forma a las mentes de los hombres y así, con el tiempo, llegar a la expresión material. Esto implica la más elevada sensibilidad, el poder de responder intuitivamente, la capacidad intelectual para interpretar lo que se presiente, la atención enfocada a fin de hacer descender a la manifestación las nuevas potencialidades y posibilidades de la naturaleza divina, la estabilidad organizada y la vida pura. Mediten sobre esto. 3. A simple vista parecerá que el empleo de la imaginación creadora constituye en sí un campo definido para servir. El servicio más elevado que se puede prestar en este campo, del cual sabrán algo, es el servicio prestado por el grupo de contemplativos, vinculado con la jerarquía planetaria interna, denominados en los libros antiguos nirmanakayas. Se ocupan totalmente de la tarea de captación sensible y se esfuerzan por expresar los atributos presentados que algún día serán tan familiares a los hombres, por lo menos teóricamente, como los atributos de amor, belleza y síntesis, se están expresando gradualmente en la actualidad. En un plano inferior, los que tratan de convertir las cualidades del alma en factores expresados en sus vidas, comienzan a realizar, en su propio nivel de conciencia, una tarea algo similar a la de los divinos contemplativos. Este es un buen entrenamiento para el esfuerzo que tendrán que hacer a medida que se preparan para recibir la iniciación. Cuando ha sido dominada esta fácil lección, a muchos de ustedes les parecerá difícil, conduce inevitablemente a una mayor oportunidad para servir. He dado suficiente información para pensar y reflexionar profundamente. He indicado una meta imposible de alcanzar ahora, pero que conduce oportunamente a esa absoluta fe que está basada en la visión y el conocimiento directos. He indicado brevemente las 3 técnicas de integración, fusión y dualidad, y he demostrado cómo, por medio de ellas, pueden ser fusionados y mezclados los 3 rayos de la personalidad, del ego y de la mónada, hasta que sea revelada la deidad, la esencial vida divina. Y la triplicidad materializada solo pueda verse eventualmente como unidad. A continuación consideraremos algunos problemas de psicología, estudiándolos desde el punto de vista del alma. 3. Algunos problemas psicológicos. Introducción. Lo que diré aquí debería despertar el interés general. Lo haré en forma simple, evitando términos técnicos de psicología académica y exponiendo los problemas psicológicos humanos en un léxico tan sencillo que pueda ser de real ayuda para muchos. Estos momentos son muy difíciles y a veces podrá parecer que los reajustes ambientales necesarios implican tantas dificultades y que el equipo resulta tan inadecuado para la tarea exigida, que se le pide a la humanidad realizar lo imposible. Es como si la estructura humana hubiera acumulado tanta incapacidad física, tanta tensión emocional y heredado tantas enfermedades e hipersensibilidad, que los hombres caen vencidos. Es como si la actitud adoptada por el hombre hacia el pasado, el presente y el futuro, fuera de tal naturaleza que pareciera no tener razón de existir. Ni algo que le sirviera de estímulo y tampoco de ayuda en la retrospección. Verán por lo tanto que generalizo ampliamente. Para algunos no es aplicable esta generalización, pero si aún ellos se dedicaran a estudiar el equipo y los asuntos humanos y las condiciones sociológicas, estarían propensos a la duda y a veces a la desesperación. La vida es muy difícil en estos días, la tensión a la cual los hombres están sometidos es muy extrema, el futuro parece muy amenazador y la mayoría de los hombres son muy ignorantes y están enfermos y angustiados.
Les presento este cuadro tenebroso al iniciar nuestro tema, a fin de no eludir ninguna cuestión ni describirles una situación ilusoria y tontamente optimista, ni bosquejar una fácil escapatoria que solo nos introduciría más profundamente en la oscura selva de la ilusión y del error humanos. Sin embargo, si se dieran cuenta de las condiciones actuales, conocerían su propia causa y su cura. Confíe que cuando hayamos estudiado el problema sucintamente, pues comprendo que es todo lo que se puede hacer, habré podido mostrar una posible salida y hacerles sugerencias tan prácticas que la luz aparecerá en la densa oscuridad. El futuro será promisorio y el presente tendrá muchas experiencias que los conducirán a un mejoramiento y a una mayor comprensión. La ciencia más importante en la actualidad es la psicología, ciencia que está todavía en su infancia, pero tiene en sus manos el destino de la humanidad y el poder, correctamente desarrollado y aplicado, de salvar a la raza. La razón de su grandeza y utilidad reside en el hecho de que pone el énfasis sobre la relación del ente con el todo, el medio ambiente y los contactos, estudia el equipo y el mecanismo del hombre para establecer ese contacto, y trata de lograr correcta adaptación, integración y coordinación y la liberación del individuo para que viva una vida útil de realización y servicio. Algunas de las dificultades que se deben encarar a medida que se analizan las conclusiones a que llegan numerosas escuelas de psicología, consisten en que han fracasado en relacionar los incontables puntos de vista que posee cada una. Dentro de los límites de esta ciencia existen las mismas separaciones, incluso los antagonismos que imperan en el individuo o en el campo religioso. Allí no existe la síntesis, ni la habilidad para relacionar entre sí los resultados, pero existe la tendencia a sobreestimar un aspecto de la verdad comprobada, excluyendo otros aspectos igualmente importantes. Se considera la debilidad o debilidades, más sobresalientes en el equipo de un individuo o en la presentación de su vida, y también en las del grupo u orden social, excluyendo y hasta negando otras debilidades no tan evidentes pero que igualmente incapacitan. El prejuicio, basado en el entrenamiento escolástico partidista, frustra a menudo la perspectiva, de manera que la debilidad en el equipo del mismo psicólogo anula sus esfuerzos para ayudar al paciente. El fracaso demostrado por la educación actual, al considerar al hombre como un todo o al no tener en cuenta la expansión de la actividad de un centro integrador, punto central de conciencia y factor determinante dentro del mecanismo de aquel a quien se debe ayudar para que se adapte a su condición de vida, esto sobre todo es responsable de la mayor parte de las dificultades. La afirmación de la actitud puramente materialista y científica que reconoce solo lo definitivamente comprobado, lo que puede ser probado por la aceptación de una hipótesis inmediata, ha ocasionado mucha pérdida de tiempo. Además, cuando la imaginación creadora pueda nuevamente ser liberada en cada sector del pensamiento humano, saldrán a la luz muchas cosas nuevas que, en la actualidad, solo las aceptan quienes tienen inclinación religiosa y mentes precursoras. Uno de los primeros campos de investigación que se beneficiará con esta liberación será el de la psicología. Lamentablemente, la religión organizada es muy culpable de ello, debido al fanático énfasis puesto sobre pronunciamientos doctrinarios. El castigo impuesto a quienes no aceptan sus dictados solo ha servido para entorpecer el acercamiento humano a Dios y a la realidad. La indebida importancia dada a lo inaccesible y el hecho de cultivar el sentido del pecado en el transcurso de los siglos ha conducido a condiciones muy desastrosas, a conflictos internos que han distorsionado la vida, a la morbosidad, a las actitudes sádicas, a justificar las propias virtudes y a la desesperación final que es la negación de la verdad. Cuando la correcta educación, la verdadera ciencia de adaptación, la verdadera religión, el cultivo del sentido de la divinidad y el correcto desarrollo científico, la correcta apreciación de la forma o de las formas, por medio de las cuales se revela la vida subjetiva de la divinidad, puedan ser puestas en correcta relación entre sí. Complementando recíprocamente sus conclusiones y esfuerzos, tendremos hombres y mujeres entrenados que habrán desarrollado todas las partes de su naturaleza.
Serán simultáneamente ciudadanos del reino de las almas, miembros creadores de la gran familia humana y animales sanos, con un cuerpo animal tan desarrollado que proporcionará el instrumento necesario en el plano externo de la vida para la revelación divina, humana y animal. Esto tendrá lugar en la nueva era venidera, y hoy los hombres se están preparando consciente o inconscientemente para ello. Clasificaremos los problemas de psicología en los siguientes grupos. 1. Los problemas de la separatividad conducen frecuentemente al sinnúmero de caminos de escape que constituyen la mayoría de los complejos modernos. 2. Los problemas de la integración causan muchas dificultades a las personas más evolucionadas. 3. Los problemas hereditarios, raciales, familiares, etc., que implican los problemas de las enfermedades heredadas con la consiguiente incapacidad del individuo. Expondré muy poco respecto a este tercer grupo. Mucho no se puede hacer, excepto dejar que el tiempo y una mayor sabiduría resuelvan gran parte del problema, conjuntamente con el esfuerzo realizado para aliviar al individuo afectado, suplir la deficiencia glandular, entrenarlo para que se controle a sí mismo, si es posible, y llevar el vehículo físico al máximo grado de desarrollo factible dentro de ciertos límites. Se aproxima el momento en que cada niño, en los primeros años, será sometido a ciertas pruebas y a hábiles cuidados, a fin de que el mecanismo de contacto sea lo más útil posible, adaptable y sano. Les recordaré aquí que ningún equipo físico puede ser llevado más allá de determinado grado de desarrollo en una vida, grado determinado por la etapa alcanzada en el proceso evolutivo, por los factores raciales, la cualidad de la naturaleza sutil o subjetiva, la experiencia pasada, el contacto con el alma, distante, cercano o realizado, y por el equipo mental. Para la correcta comprensión de nuestro tema y la forma de tratarlo, desearía exponer 4 proposiciones fundamentales. 1. Que, en tiempo y espacio, el hombre es esencialmente dual, posee un alma y un cuerpo, una vida inteligente y una forma. Una entidad espiritual y un mecanismo de contacto, la naturaleza corpórea mediante la cual esa entidad se hace consciente de mundos fenoménicos y estados de conciencia de naturaleza distinta de los de su propio nivel de conciencia. 2. Que esta naturaleza corpórea está constituida por una forma física externa, por la máxima vitalidad o cuerpo etérico, que la ciencia va reconociendo hoy rápidamente, por el cuerpo sensorio emocional y de deseos y por mente. A través del cuerpo físico se hace contacto con el circundante mundo tangible, mediante el cuerpo vital llegan los impulsos que producen orientación y actividad en el plano físico, mediante el vehículo sensorio. La naturaleza astral o emocional origina el conjunto de deseos e impulsos que dirigen al hombre, aún no evolucionado o común, y se los denomina también impulsos o vida de deseos del individuo. A través de la mente llega con el tiempo la comprensión inteligente y la vida es dirigida por el propósito y la planificación, en vez del deseo. 3. Que el desarrollo humano se efectúa por una serie de integraciones, de procesos de coordinación o síntesis, implicando, especialmente cuando la inteligencia comienza a controlar, el sentido de separación o dualidad. Estas integraciones, en lo que se refiere a la humanidad, subyacen en un pasado lejano, tienen lugar en la actualidad y lo tendrán en el futuro. Integraciones pasadas. Entre los cuerpos animal y vital. Entre ambos y la naturaleza sensoria de deseo. Entre estos 3 y la mente concreta inferior. Integraciones presentes. Entre los 4 aspectos mencionados, produciendo así una personalidad coordinada. Integración futura. Entre la personalidad y el alma. Existen otras integraciones superiores a las cuales no me referiré aquí. Se alcanzan mediante los procesos de la iniciación y el servicio. Debe recordarse que en la historia racias han tenido lugar en forma inconsciente muchas de estas integraciones como resultado del estímulo de la vida, del impulso evolutivo, de los procesos normales del vivir, de la experiencia por medio del contacto con el medio ambiente y también de la satisfacción
que conduce a la saciedad de la naturaleza de deseos. Pero llega un momento en el desarrollo racias, como en las vidas de los individuos, en que el ciego proceso de la pasividad evolutiva se convierte en un viviente esfuerzo consciente, y es exactamente en este punto donde se halla la humanidad hoy. De allí la comprensión del problema humano en términos de la psicología moderna, el sufrimiento tan ampliamente extendido de los entes humanos en todas partes, el esfuerzo que debe realizar la educación moderna, y de allí también la aparición en amplia escala en todos los países del creciente número de tres tipos de personas, los que a. Son conscientes de la separación. B. Están realizando la integración con mucho sufrimiento y grandes dificultades, más. C. Esas personalidades o individuos integrados que son dominadores. 4. Que al mismo tiempo y en todos los países, hombres y mujeres están logrando una síntesis aún más elevada, la síntesis del alma y del cuerpo. Esto da un sentido del destino individual y racias, un sentido del propósito y del plan. Trae también el desarrollo de la intuición, la sublimación del intelecto, así como este fue la sublimación de la naturaleza instintiva, y el consiguiente reconocimiento de las ideas e idealismos elevados y de esas verdades fundamentales que, cuando se difundan entre las personas reflexivas del mundo, producirán grandes cambios mentales y materiales, con su corolario transitorio de disturbios y caos, experimento, destrucción y reconstrucción. La humanidad proporciona un campo cultural para todos los tipos, por ejemplo, los que en la actualidad expresan pasadas integraciones y están en proceso de convertirse en seres humanos pensantes. Las dos integraciones anteriores, entre el cuerpo vital y la forma física, y entre ambas y la naturaleza de deseo, no están representadas. Son universales y están bajo el umbral de la actividad consciente y muy atrás en la historia racias. El único campo en que puede estudiárselos es recapitulando la historia infantil, donde se puede ver con toda claridad el poder de moverse y responder al mecanismo sensorio y el de expresar los deseos. Lo mismo puede constatarse en las razas primitivas y salvajes. Pero la tercera etapa de integración, la del gradual desarrollo mental, se está llevando a cabo a grandes pasos y puede ser y está siendo estudiada muy cuidadosamente. La educación moderna se ocupa en la actualidad casi exclusivamente de esta etapa, y cuando los educadores dejen de entrenar las células del cerebro o de tratar la evocación de la memoria también de considerar al cerebro y a la mente como una misma cosa y aprendan a diferenciarlos, se harán grandes progresos. Cuando el niño reciba entrenamiento para controlar la mente, cuando se enseñe a esa mente a dirigir la naturaleza de deseos y el cerebro dirija el vehículo físico desde el nivel mental, entonces veremos a estas tres integraciones realizadas con precisión y rapidez. Entonces se prestará atención a la integración de la personalidad, de manera que los tres aspectos funcionen como una unidad. Tenemos por lo tanto, 1. El estado infantil, en el cual se llevan a cabo las tres primeras integraciones, y el objetivo del procedimiento de la educación será efectuar esto con la mínima dificultad. 2. El estado humano, que trata de la integración de todos los aspectos en una personalidad funcionante, autoconsciente y autodirigida. 3. El estado espiritual, concierne a la integración de la personalidad con el alma, evocando así la conciencia del todo. Cuando esto se haya realizado, la conciencia grupal será agregada a la autoconciencia. Este es el segundo gran paso en el camino hacia la conciencia de Dios. La dificultad reside hoy en que tenemos, en todas partes, personas que se hallan en diferentes etapas del proceso integrador, todas se hallan en un estado de crisis y proporcionando, por lo tanto, los problemas de la psicología moderna. Estos problemas pueden clasificarse en forma precisa en tres grupos principales. A. Los problemas de la separatividad. Son a su vez de dos tipos. 1. Los problemas de integración. 2. Los que surgen de un sentido de dualidad.
Este sentido de dualidad, resultado de la separación realizada, abarca desde las dificultades de la doble personalidad que sufren tantas personas, hasta las del místico, por su énfasis puesto en el que ama y el amado, en el que busca y el buscado, en Dios y su Hijo. B. Los problemas de la integración producen la mayoría de las dificultades de las personas más evolucionadas. C. Los problemas del estímulo surgen como resultado de una síntesis e integración logradas, produciendo, en consecuencia, una desacostumbrada afluencia de energía, la cual puede expresarse como desmedida ambición, sentido de poder, deseo de influencia personal, o como poder y fuerza verdaderamente espirituales. Sin embargo, en todos los casos es necesaria una comprensión y manejo cuidadoso de los fenómenos resultantes. De estos problemas además surgen 1. Los problemas mentales. Aparecerán ciertos complejos definidos cuando se haya logrado integrar la mente con los tres aspectos inferiores y será útil reflexionar sobre ello. 2. Las enfermedades de los místicos. Conciernen a esas actitudes de la mente, a las complejas ideas y empresas espirituales que afectan a quienes se inclinan al misticismo o se dan cuenta del dualismo espiritual, al cual se refirió San Pablo en la epístola a los romanos. Sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido bajo el pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues el bien que quiero no hago, sino hago lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero, consiento que la ley es buena. De manera que no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Porque sé que en mí, es decir, en mi carne, no mora el bien, porque en querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo hacer el bien, descubro la ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interno, me deleito en la ley de Dios. Mas veo otra ley en mis miembros rebelándose contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7, 14-24. Estas dificultades exigirán una mayor dedicación a medida que la raza vaya hacia la integración de la personalidad y una vez lograda hará contacto con el alma. Por lo tanto verán cuán amplio e importante es nuestro tema. También observarán que gran parte de nuestras enfermedades nerviosas, inhibiciones, represiones, sumisiones o sus aspectos inversos se relacionan con este proceso de síntesis o fusiones sucesivas. Aquí deberíamos referirnos a dos puntos. Primero, que cualquier consideración sobre el ser humano lo consideremos simplemente como un hombre o como un ente espiritual. Tratamos en realidad con un conjunto muy complejo de energías diferenciadas, a través de las cuales y en ellas actúa la conciencia. En las primeras etapas, esta conciencia no es más que una percepción vaga y difusa, indefinida, no identificada, libre de cualquier definido enfoque de la atención. Posteriormente despierta, percibe y centra su enfoque en el plano de los deseos egoístas y en su satisfacción. A esto lo denominamos en forma genérica vida de deseo, con su felicidad objetiva y personal, que conduce eventualmente al deseo consumado, deseo cuya consumación ha sido postergada hasta después de la muerte, que denominamos cielo. Después, cuando la mente se integra con otros aspectos más desarrollados, tenemos el surgimiento de una entidad definidamente autoconsciente y viene a la actividad un ser estrictamente humano, caracterizado por la inteligencia. Continúa poniendo su atención en la satisfacción del deseo, pero es el deseo de saber y el anhelo de comprender, por medio de la investigación, el discernimiento y el análisis. Finalmente, llega el periodo en que se integra la personalidad, donde existe la voluntad de poder y la autoconciencia se dirige a dominar la naturaleza inferior con el fin de dominar el medio ambiente, a otros seres humanos en menor o mayor número, y a las circunstancias.
Cuando esto ha sido captado y comprendido, se enfoca la atención en el reino de las energías superiores y el factor alma llega a ser acrecentadamente activo y prominente, dominando y disciplinando a la personalidad, dándole una nueva interpretación a su medio ambiente y produciendo una síntesis desconocida hasta entonces entre los dos reinos de la naturaleza, el humano y el espiritual. A través de todos estos procesos vemos la unión de muchos tipos de energía, todos caracterizados por determinada cualidad que, cuando se relacionan entre sí, producen, ante todo, un periodo de caos, anarquía y dificultad. Luego viene un periodo de síntesis y de actividad organizada donde se expresa más plenamente la divinidad. Durante largo tiempo habrá necesidad de reconocer la energía y su correcto empleo. Segundo, quiero dejar establecido que estas energías internas hacen contacto por intermedio del cuerpo vital o etérico, compuesto por corrientes de energía que actúan a través de 7 puntos focales o centros de fuerza del cuerpo etérico. Estos centros de energía están muy cerca de, o relacionados con los 7 principales sistemas de glándulas. 1. La pineal. 2. La pituitaria. 3. Las tiroides y paratiroides. 4. La timo. 5. El páncreas. 6. Las adrenales. 7. Las gónadas. Estos centros son 1. El coronario. 2. El ama. 3. El laríngeo. 4. El cardíaco. 5. El del plexo solar. 6. El de la base de la columna vertebral. 7. El sacro. Dichos centros están íntimamente relacionados con el sistema endocrino y lo determinan y condicionan de acuerdo con la cualidad y la fuente de energía que fluye a través de ellos. Esto lo he tratado extensamente en otros libros, por lo tanto, no me extenderé más, excepto para llamarles la atención sobre la relación que existe entre los centros de fuerza en el cuerpo etérico, los procesos de integración que llevan a la actividad un centro tras otro, y el control eventual que ejerce el alma después de obtener la unificación total de la personalidad. Solo cuando los psicólogos modernos agreguen, al maravilloso conocimiento que ya poseen sobre el hombre inferior, una interpretación occidental de la enseñanza oriental referente a los centros de fuerza mediante los cuales han de expresarse los aspectos subjetivos del hombre inferior, personal y divino, resolverán el problema humano y llegarán a una comprensión de la técnica de desarrollo e integración que conducirá a una comprensión inteligente, a una sabia solución de las dificultades y a una correcta interpretación de las particularidades que enfrentan frecuentemente. Cuando a ello se agregue un estudio de los 7 tipos principales de sujetos, la ciencia de la psicología dará otro paso que la hará oportunamente más útil como instrumento esencial en la técnica del perfeccionamiento humano. También ayudará grandemente el estudio de la astrología, desde el punto de vista de los contactos de las energías, de las líneas de menor resistencia, como influencias y características determinantes del tipo de ente en consideración. No me refiero aquí a la confección de un horóscopo con el objeto de descubrir el futuro o determinar una acción. Este aspecto de la interpretación astrológica será cada vez menos útil a medida que los hombres vayan adquiriendo el poder de controlar y regir sus astros y así dirigir sus propias vidas. Me refiero al conocimiento de los distintos tipos astrológicos, sus características, cualidades y tendencias. Teniendo presente el análisis realizado anteriormente de los diversos aspectos del ser humano que, durante el proceso evolutivo, se fusionan gradualmente en una personalidad integrada, recuérdese que la fusión efectuada y los cambios realizados son el resultado del continuo cambio de la conciencia, que va siendo acrecentadamente incluyente. No tratamos aquí principalmente del aspecto forma, sino de conocer conscientemente al morador del cuerpo. En esta zona residen nuestros problemas, y de esta conciencia en desarrollo debe ocuparse principalmente el psicólogo. Desde el punto de vista del alma omnisciente, la conciencia es limitada, confusa, excluyente, autocentrada, desviada, errática y, en las primeras etapas, engañosa.
Solo cuando los procesos de desarrollo han sido llevados a un punto relativamente elevado y comienza a aparecer la percepción de la dualidad, entonces se enfrentan los verdaderos problemas, las mayores dificultades y peligros, y el hombre se da cuenta de su situación. Antes de ello, las dificultades son distintas y giran casi totalmente alrededor del equipo físico y tienen conexión con la lentitud de las reacciones vitales y los deseos inferiores de la naturaleza animal. En esa etapa el ser humano es, en gran parte, un animal, y el hombre consciente está profundamente oculto y aprisionado. El principio vida y el anhelo dominan y la naturaleza instintiva controla. El plexo solar es el asiento de la conciencia, la cabeza y el cerebro se hallan inactivos. Debe también recordarse, como lo he señalado a menudo, que esa realidad que llamamos alma es básicamente una expresión de tres tipos de energía, vida, amor e inteligencia. La triple naturaleza inferior ha sido preparada para la recepción de estas tres energías y el aspecto inteligencia se refleja en la mente, la naturaleza amor del cuerpo emocional de deseos y el principio vida en y a través del cuerpo etérico o vital. Referente al cuerpo físico en su más densa expresión, pues el cuerpo etérico es el aspecto o expresión más sutil del cuerpo físico, el alma se afirma en dos corrientes de energía, en dos puntos de contacto, la corriente de vida en el corazón y la corriente de la conciencia en la cabeza. Este aspecto conciencia es en sí mismo dual, y lo que llamamos autoconciencia es gradualmente desarrollado y perfeccionado hasta que se despierta el centro ama, o centro entre las cejas. La conciencia grupal latente, que lleva a conocer al todo mayor, permanece pasiva durante la mayor parte del ciclo evolutivo, hasta que el proceso de integración llegue a un punto en que la personalidad funcione. Así, el centro de la cabeza empieza a despertar y el hombre se hace consciente en un sentido más amplio. Entonces la cabeza y el corazón se vinculan y el hombre espiritual aparece en una más plena expresión. Sé muy bien que esto les es familiar, pero resulta útil recapitularlo brevemente y tener una idea clara de ello. Manteniendo estas premisas en la mente no nos ocuparemos de las primeras dificultades, sino que empezaremos con las del hombre moderno y con esas condiciones que todos, lamentablemente, estamos familiarizados. A. Problema de la separatividad. Los pensadores en la actualidad están despertando a este tipo particular de dificultad y descubren que las separaciones existentes en la naturaleza humana están muy difundidas y tan arraigadas en la constitución de la raza, que les preocupa grandemente la situación. Estas separaciones parecen ser básicas y producen las divisiones que vemos en todas partes entre razas y entre una religión y otra. Su origen puede ser retrotraído a la condición fundamental de la manifestación, llamada relación entre lo positivo y lo negativo, el macho y la hembra y, hablando esotéricamente, el sol y la luna. El misterio del sexo está vinculado con el restablecimiento del sentido de unión y equilibrio, de unidad y plenitud. En su aspecto humano más elevado, la diferenciación sexual es sólo el símbolo o la expresión inferior de la separación, o la separatividad de la cual el místico es consciente y lo impele a buscar la unificación o unión, con aquello que él denomina divinidad. Entre esta separación física y este reconocimiento espiritual de la divinidad hay un gran número de separaciones menores que el hombre llega a percibir. Detrás de todo esto existe una separación aún más fundamental entre el reino humano y el reino de las almas, separación en la conciencia más que en los hechos. La separación entre el reino animal y el reino humano ha sido en gran parte resuelta por el reconocimiento de la identificación física de la naturaleza animal y la uniformidad de expresión de la naturaleza instintiva. Las diversas separaciones que el hombre percibe tan penosamente dentro de la familia humana cesarán y se eliminarán cuando la mente esté entrenada para controlar y dominar dentro del reino de la personalidad, y sea correctamente empleada como factor analítico integrante en vez de un factor que censura, discrimina y separa. El correcto uso del intelecto es esencial para eliminar las separaciones de la personalidad. La separación entre la personalidad y el alma se resuelve empleando correctamente
1. El sentido instintivo de la divinidad, que conduce a la reorientación en la dirección correcta. Esto conduce a 2. El uso inteligente de la mente para percibir conscientemente al alma y las leyes que gobiernan el desarrollo del alma. 3. El reconocimiento intuitivo de la realidad, que transforma las partes diferenciadas en una unidad, trayendo iluminación. 4. Dicha iluminación revela la unicidad esencial que existe en el aspecto interno de la vida y niega la apariencia externa de la separatividad. Se evidenciará que las separaciones se subsanan empleando correcta e inteligentemente el aspecto cualidad de la naturaleza forma. 1. El instinto caracteriza a la naturaleza física automática, al vehículo de la vida o vital y a la naturaleza de deseo. Actúa por medio del plexo solar y de los órganos de reproducción. 2. La inteligencia caracteriza al aspecto mente o vehículo mental y actúa como centro de distribución del cerebro por medio de los centros ajna y laríngeo. 3. La intuición caracteriza a la naturaleza del alma y actúa por medio de la mente y de los centros cardíaco y coronario. Desde estos 3 puntos principales el alma rige eventualmente a la personalidad. Les recomiendo que consideren cuidadosamente estas ideas y les aseguro que cuando las comprendan debidamente ayudarán a solucionar los problemas vinculados a las distintas separaciones de la naturaleza humana. No existe actualmente separación alguna entre el cuerpo vital y el cuerpo físico, solo a veces una separación parcial y lo que podría denominarse una conexión floja. Las dos corrientes de energía vital, vida y conciencia, se hallan generalmente introducidas en la cabeza y en el corazón. Sin embargo, en el caso de cierto tipo de idiotez, la corriente de la conciencia no está arraigada en el cuerpo, sino que solo la corriente de vida ha hecho su contacto en el corazón. Por consiguiente, no existe autoconciencia, ni el poder de un control centralizado, ni la capacidad de dirigir la acción, ni de proporcionar en forma alguna el programa o plan de vida. Únicamente existe respuesta a aspectos de la naturaleza instintiva. Ciertas formas de epilepsia se deben a lo que podríamos llamar conexión floja, la corriente de la conciencia o el hilo de energía que a veces se retira o abstrae y esto produce los conocidos síntomas epilépticos y las penosas condiciones que se observan en los ataques habituales. En menor grado, y sin producir resultados permanentes y peligrosos, la misma causa básica produce el así llamado petit mal, sick, y ciertas clases de desmayos causados por un retiro breve y momentáneo del hilo de la energía de la conciencia. Debe recordarse que, cuando tiene lugar este retiro y se produce una separación entre la conciencia y el vehículo de contacto consciente, todo lo que entendemos por el término conciencia, autoconciencia, deseo o inteligencia, es retirado, y solo queda la vida y la conciencia inherente en las células del cuerpo físico. Sin embargo, como regla general, el actual hombre común es una unidad bien constituida y activa. Lo anteriormente dicho atañe tanto a las masas no evolucionadas como a los ciudadanos de mente materialista. Se halla firmemente integrado, física, etérica y emocionalmente. Su cuerpo físico, su cuerpo vital y su naturaleza de deseo, la emoción no es más que la expresión de cualquier deseo, están estrechamente unidos. Al mismo tiempo, puede haber una falla en la integración etérica, de tal naturaleza, que produzca una baja vitalidad, la ausencia de impulsos del deseo, incapacidad para registrar incentivos dinámicos adecuados, falta de madurez y, a veces, obsesión o posesión. A menudo, lo que se denomina falta de voluntad o se califica de poca voluntad o debilidad mental, en realidad nada tiene que ver con la voluntad. Posiblemente sea el resultado de esa débil integración y de esa floja conexión entre la conciencia y el cerebro, lo cual hace que el hombre no responda a los impulsos del deseo, que deberían afluir normalmente a su cerebro, energetizando a su vehículo físico para desplegar alguna forma de actividad. La voluntad, que generalmente se demuestra mediante un programa o plan ordenado, se origina en la mente y no en los niveles de percepción del deseo.
Y este plan se fundamenta en el sentido de dirección y en la orientación definida de la voluntad hacia un objetivo determinado, que no es en estos casos la causa de la dificultad, la cual es más sencilla e inmediata. El tratamiento de dichas dificultades y su correcta solución son definidamente de naturaleza materialista y pueden subsanarse frecuentemente aumentando la vitalidad del cuerpo, reconstruyendo el cuerpo etérico por medio de los rayos solares, alimentos vitamínicos y ejercicios. Además de un correcto tratamiento y equilibrio del sistema endocrino. Muchos experimentos se están realizando dentro de estas líneas en la actualidad y las formas menos graves de separaciones etéricas van cediendo rápidamente al tratamiento. Serán menos frecuentes la falta de vitalidad, la falta de madurez, la depresión basada en una conexión vital débil y la falta de interés por la vida que tanto prevalece hoy. No puedo tratar aquí ampliamente los problemas de la obsesión que se deben al retiro del aspecto autoconciencia del morador del cuerpo. Este proceso de abstracción deja un cascarón viviente, una casa vacía. Sería demasiado extenso ocuparse de ello en un tratado como este. No es fácil para el psicólogo científico investigador aceptar la premisa de que puede ser sustituida la conciencia por otro ente en el lugar de la conciencia de quien ha sido incapaz de mantener el vínculo dentro del cerebro, con la adecuada firmeza. Sin embargo, hablando con conocimiento de causa, tales casos ocurren frecuentemente y conducen a los innumerables problemas denominados doble personalidad, tratándose en realidad de la posesión de un cuerpo físico particular por dos personas. Una provee la corriente de la vida, introducida en el corazón, y la otra la corriente de la conciencia, introducida en el cerebro, controlando así el cuerpo, dirigiendo sus actividades y expresándose por medio de los órganos vocales. Algunas veces esta posesión se alterna entre las dos personalidades. A veces hay más de dos, cuando varias personas que pertenecen al mundo interno de la vida emplean el mismo cuerpo físico. De esta manera, existen personalidades múltiples. Sin embargo, ello se debe a la debilidad definida de la conexión etérica del morador original, o también al enorme desagrado que siente el morador por la encarnación física. Además puede ser causado por algún shock o desgracia que súbitamente rompe el vínculo de la conciencia y, en este caso, no hay esperanzas de restablecerlo. Cada caso debe ser diagnosticado y tratado de acuerdo a sus méritos individuales y, preferentemente, tratar en forma directa con el verdadero morador cuando está de vuelta en su propia morada. Además, la conciencia de este morador se halla, a veces, tan fuertemente orientada hacia otras direcciones que no son las de la existencia física, que ha tenido lugar un proceso de abstracción, enfocando el interés de la conciencia en otra parte. Lo antedicho es la parte o expresión indeseable de ese mismo poder de abstracción que permite al místico ver visiones y participar en acontecimientos celestiales, y al adepto avanzado entrar en estado de samadhi. En el primer caso, el vehículo ha quedado abandonado, constituyendo una presa para cualquier huésped. En el segundo caso, el vehículo queda debidamente custodiado y muy atento al llamado y a la nota de su amo. Solo puedo hacer sugerencias respecto a estas distintas explicaciones y así encaminar a los investigadores de mente abierta y dispuestos a aceptar hipótesis poco comunes, por una senda que podrá conducirlos al valle de la comprensión. La clave para eliminar con éxito los distintos tipos de dificultades reside en la atención prenatal y en el estudio de las taras hereditarias, la sífilis y otras enfermedades venéreas. Son poderosas causas predisponentes. El correcto cuidado de la naturaleza corpórea después del nacimiento y el desarrollo en el niño de un positivo sentido de sí mismo, que lo hará positivo en su modo de pensar y entrenará su sentido de autoidentificación, ayudarán sólidamente a eliminar este tipo de dificultad. La tendencia actual de darle importancia a las vitaminas que contienen los alimentos y recetar regímenes equilibrados es beneficioso. Sin embargo, el verdadero sentido de la separatividad y las dificultades realmente serias surgen cuando han ocurrido dos cosas. 1. La autoconciencia del hombre ha llegado a esa etapa donde sus deseos son tan dominantes y apremiantes que llega a percibir la fuerza de los mismos.
Simultáneamente se da cuenta de que es incapaz de satisfacerlos y a la vez reconoce que cierto aspecto de sí mismo no quiere en realidad satisfacerlos. Entonces lo embarga el sentido de frustración y dolorosamente percibe lo que desea y lo que llegaría a ser si satisficiera y saciara sus deseos, siendo entonces impelido hacia dos direcciones. La mente centralizada en el deseo lo mantiene en el reino del anhelo, de la esperanza y del deseo. Mientras que su cerebro y su naturaleza física lo convencen de que no es posible lograr lo que desea y, si lo lograra, ¿lo desearía realmente? Esto es verdad respecto al hombre cuyo objetivo es satisfacer sus deseos materiales o aquel que responde a la satisfacción del deseo intelectual o espiritual. En el primer caso, la separación empieza a aparecer en los aspectos inferiores de su naturaleza de deseo. En el segundo, aparece en los aspectos superiores, pero, en ambos casos, las líneas de separación están bien definidas. Lila ha comenzado el conflicto y tiene por delante dos posibilidades. A. Una eventual pasividad, de tal naturaleza, que la vida termina en futilidad, profunda depresión y en un sentido de frustración, que va desde la vida sumisa que acepta todo, hasta los diferentes caminos de escape que empujan al hombre a un mundo de ensueño, al país de la ilusión, a un estado negativo e, incluso, al borde de la muerte. Mediante la propia destrucción. B. Un encarnizado conflicto basado en no querer ser moldeado por las circunstancias y el medio ambiente. Esto lleva al hombre al éxito, a la satisfacción de sus deseos o se destruye en la rueda de la vida, física o mentalmente. 2. La separación también se produce cuando el hombre no emplea el intelecto que Dios le ha otorgado y es incapaz de elegir entre lo esencial y lo no esencial, la dirección correcta y las metas erróneas, las distintas satisfacciones que apelan a los variados aspectos de su naturaleza inferior y, en su oportunidad, entre la dualidad superior y la inferior. Debe aprender a captar la diferencia entre A. El sometimiento a lo inevitable y al apremio de su propio deseo. B. El reconocimiento de la capacidad y de la potencialidad. Muchos conflictos se resolverían resumiendo, comprendiendo y utilizando correctamente el acervo reconocido, eliminando las metas imposibles y la consiguiente e inevitable frustración. Cuando esta parte del conflicto ha sido superada, entonces la potencialidad puede surgir como un reconocimiento y convertirse en una expresión de poder. C. El reconocimiento de las metas individuales y grupales y la habilidad de ser social o antisocial. Mucho se está realizando en este sentido, pero se sigue haciendo hincapié sobre el individuo y no sobre el grupo. Cuando esto sucede, somos responsables de los grupos antisociales. He mencionado solo 3 de los innumerables reconocimientos posibles, pero la eliminación de las separaciones de la cual son responsables dará por resultado la liberación de gran parte de quienes sufren. Quizás podría decirse que la liberación de esa mayoría, cuya separación radica principalmente en el reino de la naturaleza de deseo, que conduce a un sentido de frustración y a perder el interés por la vida, podría ser curada. 1. Atendiendo el equipo físico y las glándulas, particularmente la glándula tiroides. Además de la regulación del régimen alimenticio. 2. Atendiendo la coordinación física del paciente, la cual es la expresión externa de un proceso interno de integración y mucho podrá lograrse mediante el entrenamiento. 3. Interpretando la vida y el medio ambiente en términos de valores. Reflexionen sobre esto. 4. Por la descentralización que se obtiene. A. Proporcionando el aliciente, la educación y el entrenamiento vocacional apropiados. B. Cultivando el poder de reconocer y satisfacer la necesidad circundante, despertando así el deseo de servir y proporcionando ese sentido de satisfacción, resultado del cumplimiento y de la valorización. C. Transmutando lenta y cuidadosamente el deseo en aspiración. 5. Por la reorientación hacia metas más elevadas y por el desarrollo del sentido de la correcta dirección, lo cual implica A. El cultivo de una visión más amplia.
B. La formulación de un programa interno inteligentemente recopilado y adecuado al correspondiente grado de evolución, pero no tan evolucionado que sea imposible cumplirlo, y C. La supresión de esos pasos y actividades que están destinados a fracasar. 6. Más adelante, cuando se haya captado algo de lo antedicho, debe tener lugar la búsqueda y el desarrollo de cualquier facultad creadora, satisfaciendo así el deseo de contribuir y de llamar la atención. Gran parte del esfuerzo artístico, literario o musical, se funda en el deseo de ser el centro de atención y no en la verdadera capacidad creadora, que es el sentido del yo, el actor dramático. Esto, correctamente empleado y desarrollado, es de real valor e importancia. 7. La eliminación del sentido del pecado, de la desaprobación, con sus secuelas. Rebeldía, sospecha y complejo de inferioridad. Siento la necesidad de volver a poner definidamente el énfasis sobre un punto, y es que cuando consideramos al ser humano, su expresión y existencia, es imprescindible recordar que tratamos de la energía y de la relación o no relación de las fuerzas. Si mantenemos esto en la mente, no nos desviaremos del tema. Tratamos con unidades relacionadas de energía que funcionan en un campo de energía. Si lo recordamos podremos, por lo menos simbólicamente, obtener una clara idea del tema. Mientras consideremos que el problema constituye la interrelación de muchas energías, su fusión y equilibrio, más la síntesis final de dos energías principales, la fusión y su equilibrio, llegaremos a obtener cierta comprensión y la consiguiente solución. El campo de energía que denominamos alma, la energía principal que concierne al hombre, absorbe, domina o utiliza las energías menores que llamamos personalidad. Es necesario comprender y recordar al mismo tiempo que la personalidad está compuesta de 4 tipos de energía. El empleo de las palabras absorbe, domina y utiliza estará de acuerdo al tipo de rayo que nos corresponde. Recordaré, como a menudo lo hago, que las palabras no alcanzan a expresar el objetivo fijado, y el lenguaje obstaculiza más bien que ayuda. El pensamiento humano está entrando ahora en un campo, para el cual no existe hasta hoy ninguna verdadera forma de expresión, no existen términos adecuados y las palabras símbolos dicen muy poco. Cuando se inventó el automóvil y la radio, fue necesario crear una serie de términos, frases, sustantivos y verbos totalmente nuevos, así en el futuro. El descubrimiento de la realidad de la existencia del alma deberá ser encarado con un nuevo lenguaje. Un hombre de la era victoriana que escuchara el léxico técnico desde los actuales laboratorios de radio o el empleado en los talleres actuales no comprendería absolutamente nada. De un mismo modo, el psicólogo moderno muchas veces ignora y no comprende lo que tratamos de decir, porque no se ha desarrollado aún el nuevo léxico y los antiguos términos son inadecuados. En consecuencia, solo puedo emplear los términos que me parecen ser más convenientes, sabiendo que no expreso la verdadera significación de mis ideas y, por lo tanto, solo obtienen una comprensión y concepción aproximadas de las ideas que me esfuerzo por exponer. Hemos considerado en parte el problema de las separaciones a las que está sujeto el hombre y hemos visto que el proceso evolutivo o humano, en último análisis, era una serie de unificaciones. Cada paso dado adelante significó reunir ciertos tipos de energía a fin de que su fusión pudiera proporcionarnos una persona más completa. ¿Puedo enunciar aquí algo interesante? El problema mismo tiene sus causas en el hecho de que existe un observador. Este observador, en ciertas etapas del desarrollo normal del hombre, se da cuenta de que existen separaciones y sufre porque las hay en su propia conciencia. Comprende que es víctima de las divisiones de su naturaleza, sin embargo, y esto es muy importante, el hombre en el plano físico es incapaz de comprenderlas, o aparentemente eliminarlas sin la ayuda del alma, el observador, el aspecto superior de sí mismo. Un hombre, por ejemplo, que sufre de la disociación que existe entre la parte emocional sensoria de sí mismo y el aspecto mental, es consciente de la necesidad, de la frustración y de los intensos sufrimientos y dificultades, y necesita no obstante la ayuda comprensiva del psicólogo entrenado o de su propia alma.
antes de que pueda tener lugar la fusión y él, como individuo, sea hecho de nuevo. La misma verdad es aplicable en lo que atañe a las separaciones que existen en el hombre, pero tres de ellas son de gran importancia. 1. La separación entre la mente y la naturaleza inferior, física, vital, astral o emocional. 2. La separación entre el hombre y su medio ambiente que, una vez subsanada y eliminada, lo convierte en un ser humano responsable y en un buen ciudadano que acepta su medio ambiente y le dedica lo mejor de sí mismo. De esta manera fortalece su carácter y aumenta su capacidad, como resultado de la interacción definida entre ambos, él y su medio ambiente. 3. La separación entre el hombre, la personalidad y el alma, que produce sucesivamente a. Una dominante personalidad egoísta. B. Un místico práctico, consciente de la necesidad de fusionarse y unificarse. Análogos estados de conciencia existen en el adolescente y en el hombre que se va integrando al trabajo que debe realizar en su vida y también en el aspirante reflexivo. Esto sucede aunque sus pensamientos, propósitos y ambiciones estén egoístamente polarizados o espiritualmente orientados. El sentido de separatividad, la necesidad de ser orientado, el proceso de tender el puente y el esencial sentido de haber logrado la realización son idénticos en ambos casos. Cuando el psicólogo enfrenta estas situaciones debería regirse por ciertas reglas y ciertas premisas generales que eventualmente deberían ser aceptadas por el sujeto que constituye el caso problema. Estas mismas reglas y premisas pueden ser consideradas y aceptadas por el hombre que sin la ayuda de un psicólogo entrenado ha sido capaz de entrenarse a sí mismo y de eliminar las separaciones. Tales premisas fundamentales son: 1. Que toda dificultad psicológica es universal y no única. Considerarla única, con su tendencia separatista y su consabida soledad, es, a menudo, el factor omniabsorbente. Hace que la personalidad se sienta demasiado importante y esto debería rechazarse definitivamente. 2. Que la crisis enfrentada indica progreso y oportunidad y no desastre y fracaso. El paciente, puedo emplear este término, debe comprender que la raza ha progresado hasta alcanzar su actual punto de evolución por haber pasado crisis similares. Así también progresa el ente humano individual. En último análisis, las crisis psicológicas indican los pasos progresivos dados en el camino, trayendo la necesidad de realizar un esfuerzo y, al mismo tiempo, un sentido de adquisición y liberación cuando fueron superadas, vencidas y resueltas. 3. Que el poder para lograr la necesaria integración y dar fin a un ciclo en que se siente la dualidad, reside dentro del hombre mismo, porque a. El desasosiego, la falta de coordinación, el dolor y la angustia son síntomas de aspiración, quizás incomprendida, pero existentes. Son reacciones de los aspectos integrados contra ese aspecto que está tratando de integrarse. B. El aspecto a integrarse es esencialmente más poderoso que los aspectos inferiores que están a la expectativa, pues ellos son negativos o receptivos, y el que debe ser comprendido y aceptado es positivo y dinámico. De allí el sentimiento de desasosiego. 4. Que la capacidad innata de esa criatura imaginativa, el hombre, para actuar como sí, contiene la solución del problema. Si emplea la imaginación creadora puede tenderse y construirse el puente entre el aspecto inferior y el superior. Como el hombre piensa, anhela y quiere, así es él. Tal la enunciación de un hecho inmutable. Cuando los modernos psicólogos comprendan totalmente el propósito creador de la humanidad y traten de desarrollar la imaginación creadora en forma más constructiva y de entrenar la voluntad rectora, mucho se habrá logrado. Cuando estos dos factores, evidencia notable de la divinidad en el hombre, sean estudiados y científicamente desarrollados y utilizados, se logrará la propia liberación de todos los casos problema que existen en nuestras clínicas en la actualidad. De esta manera, por medio de la experimentación, se llegará a una comprensión más rápida del hombre.
La psicología puede contar definidamente con la capacidad innata en el ente humano para comprender el empleo de la imaginación creadora y del propósito dirigido, pues existe frecuentemente aún en los niños. Desarrollar el sentido de la fantasía y entrenar a los niños a tomar decisiones, para que el propósito ordenado pueda emerger en sus vidas, serán dos de los ideales que regirán la nueva educación. El sentido de la fantasía pone en actividad la imaginación, la percepción de la belleza y el concepto de los mundos subjetivos, el poder de decidir, con sus implicaciones de por qué, para qué y con qué fin. Si es inteligentemente enseñado desde los primeros días, sería muy bueno para la raza, especialmente si en la época de la adolescencia el panorama general del mundo y el plan mundial fueran llevados a la atención de la inteligencia incipiente. Por lo tanto, 1. El sentido de la fantasía. 2. El sentido de la decisión. 3. El sentido de la totalidad, más 4. El sentido del propósito ordenado. Deberían regir el entrenamiento que se dará a los niños que vienen a la existencia. El sentido de la fantasía pone en actividad la imaginación creadora, proporcionando a la naturaleza emocional exteriorizaciones constructivas. Esto debería ser equilibrado y motivado por el reconocimiento del poder de decidir correctamente y por la significación de los valores superiores. Estos a su vez pueden ser desarrollados en forma altruista, reconociendo debidamente la totalidad del medio circundante en el cual el individuo debe desempeñar su parte, mientras que la serie de reacciones se subordinan acrecentadamente mediante la comprensión del propósito ordenado que se va desarrollando en el mundo. Estas premisas fundamentales deberían emplearse en las nuevas técnicas que la psicología aplicará cuando esté por aceptar, o por lo menos experimentando, las ideas mencionadas. Utilizándolas se hallará que el caso problema puede ser llevado a una correcta actividad funcionante, pues todas las facultades innatas que no fueron utilizadas por el hombre serán impulsadas a una actividad integradora. El procedimiento es siempre inevitablemente el mismo. 1. La separación. 2. El reconocimiento de la dualidad, subjetivamente o en la conciencia vigílica. 3. El periodo de desenfrenada intranquilidad, frustración y futilidad que, a veces, conduce al desastre, a ciertos trastornos nerviosos o mentales y a condiciones generalmente caóticas e indeseables. 4. La aplicación inteligente del proceso de tender el puente, llevado a cabo gradualmente, cuando se ha establecido el punto de separación. 5. Los periodos en que se reconoce la fusión, la integración o la verdadera normalidad. Será de utilidad hacer un análisis. Más adelante se hallará que el psicoanálisis llegará a ser de verdadera utilidad cuando ayude al hombre a explicar sus realizaciones, más bien que a desentrañar los detalles de su aparente desastre. No existe tal desastre. Solo hay un punto de crisis que no ha sido reconocido, un momento de realización incomprendido. El desastre acontece cuando no se utiliza ni se comprende dicha crisis, entonces sirve para aumentar la separación en vez de considerársela como un momento de oportunidad. 6. El establecimiento de un ritmo definido que incluye la imaginación creadora, la elección discriminadora, el valor que tiene la relación de la parte con la totalidad y la aceptación del propósito grupal. Cuando se establece este ritmo de vida, mente en una vida o serie de vidas, conduce oportunamente a 7. La integración. Quisiera detenerme aquí y hacerles ver que la estructura de la nueva psicología debe ser inevitablemente construida sobre la premisa de que una sola vida no es la única oportunidad del hombre en la que se debe lograr la integración y eventual perfección. La gran ley de renacimiento debe ser aceptada, entonces se hallará que es en sí misma el agente liberador en cualquier momento de crisis o caso problema psicológico. El reconocimiento de que existen otras oportunidades y un extenso sentido del factor tiempo son tranquilizadores y de gran ayuda para muchos tipos de mente. Su valor interpretativo será iluminador a medida que el paciente comprende que ha pasado por crisis en las cuales puede comprobar por medio de su equipo actual que ya logró la integración.
garantizándole la victoria sobre su actual crisis y difícil conflicto. La luz que esto arroja sobre las relaciones y el medio ambiente servirá para estabilizar su propósito y hacerle comprender lo inevitable de la responsabilidad. Cuando esta gran ley sea comprendida en sus verdaderas implicaciones y no interpretada en términos de su actual presentación infantil, el hombre aceptará la responsabilidad de vivir reconociendo diariamente el pasado, comprendiendo el propósito del presente y mirando el futuro. Esto disminuirá grandemente la creciente tendencia al suicidio que la humanidad demuestra. Por lo tanto, es evidente que el factor tiempo puede aplicarse al problema en forma útil, y es aquí donde una real comprensión de la ley de renacimiento o la ley de oportunidad, como preferiría denominarla, será de mucha utilidad. Ante todo introducirá una esperanza en la actitud del psicólogo y del caso problema, y también la idea del logro y de la realización final. Será también esencial que el psicólogo del futuro llegue a reconocer y a admitir la existencia de una estructura interna en el ser humano, de su vehículo emocional, su cuerpo mental y su estrecha interrelación por intermedio del cuerpo vital o etérico, que actúa siempre como trama vinculadora entre el cuerpo físico denso y los otros cuerpos. El alma y su triple energía, la vida misma que expresa voluntad o propósito, amor e inteligencia, actúa por intermedio de los 7 centros mayores, mientras que los cuerpos mental y astral actúan por intermedio de muchos centros, aunque poseen también en sí mismos 7 centros, contrapartes transmisoras de los que están en el cuerpo etérico. Las integraciones que la evolución oportunamente efectúa se llevan a cabo por intermedio de estos centros. Mediante la elevación de la vibración y por la actividad de los centros y el consiguiente y subsiguiente desarrollo del mecanismo de respuesta humano, comienzan a abrirse nuevos canales de acercamiento a la realidad. Aparecen nuevas cualidades de percepción, una nueva sensibilidad a lo que hasta ahora no ha sido reconocido y nuevos poderes van apareciendo. En consecuencia, cada hombre, en sí mismo, constituye una jerarquía, un reflejo de la gran cadena del ser, el ser que expresa el universo. La psicología debe reconocer con el tiempo. 1. La realidad de la existencia del alma, el agente integrador, el yo. 2. La ley de oportunidad o de renacimiento. 3. La naturaleza de la estructura interna del hombre y su relación con la forma externa tangible. Es interesante observar que toda enseñanza dada en relación al renacimiento o a la reencarnación prácticamente ha puesto el énfasis sobre el aspecto fenoménico material, aunque siempre se ha referido más o menos en forma casual a las adquisiciones espirituales y mentales obtenidas en la escuela de la vida en este planeta. Una encarnación tras otra. Poca atención se ha puesto sobre la verdadera naturaleza de la percepción en desarrollo y el desarrollo de la conciencia interna del verdadero hombre, raras veces o ninguna, se hace hincapié sobre la comprensión adquirida en cada vida. Respecto al mecanismo de contacto y el resultado de la creciente sensibilidad al medio ambiente, los únicos valores que conciernen al yo. Detalles de las condiciones de la vida, enunciaciones sobre posibles situaciones materiales, descripciones de lugares, vestimentas y relaciones humanas de la personalidad, son imaginativamente expuestos. Y el recuerdo de pasadas encarnaciones ha consistido generalmente en la reconstrucción de episodios dramáticos que nutren el sentido innato de la individualidad del hombre que reencarna y, por lo general, nutren también su vanidad. Esta curiosa presentación se debe a varias cosas. Primero, al hecho de que el mundo de la ilusión es hasta ahora el factor que todavía domina la vida del mejor de los hombres. Segundo, que el grado de evolución ha sido tal, que el escritor u orador no ha podido ver el ciclo de vida desde el ángulo del alma, la cual no tiene apegos ni ilusiones. Porque si así lo hubiera hecho hubiese omitido las descripciones fenoménicas materiales y, probablemente, ni siquiera las habría percibido, y solo hubiese puesto el énfasis sobre los valores espirituales y mentales, y lo que concierne a la vida interna grupal. Los métodos empleados para presentar esta milenaria doctrina del renacimiento y el falso énfasis puesto sobre el aspecto forma, con exclusión de los valores del alma,
han logrado que el tema fuera rechazado por las personas inteligentes y el investigador científico. Sin embargo, a pesar de esto, se ha hecho un verdadero bien, pues la teoría se ha infiltrado constantemente en la conciencia racias, convirtiéndose en una parte integrante de ella y, por lo tanto, se encamina al reconocimiento popular y, finalmente, al científico. Al considerar la estructura interna del hombre y esos factores que producen y condicionan la apariencia y la cualidad externa, trayendo como consecuencia el consiguiente comportamiento y conducta, los psicólogos tendrán que estudiar los siguientes temas. Empezando con el aspecto más inferior y expandiendo sus ideas hasta incluir el aspecto más elevado posible. Estos pueden ser agrupados y enumerados así. 1. El mecanismo externo de respuesta, que actúa por los impulsos recibidos del medio ambiente externo y de los reinos subjetivos internos. De acuerdo con las teorías esotéricas, llegan por intermedio de a. El cerebro, desde el cual se dirigen y controlan ciertos aspectos del sistema nervioso, primero, por la influencia mental y, después, por la dirección consciente del alma. B. El sistema endocrino o glandular, que actúa por los impulsos que entran al cuerpo físico a través de los 7 centros del cuerpo etérico. El sistema glandular es simplemente la exteriorización o contraparte física de dichos centros. Las glándulas condicionan al hombre mediante la corriente sanguínea, siendo condicionadas a su vez por los centros. C. El plexo solar, que dirige y controla ciertos aspectos del sistema nervioso y que, en gran parte, constituye el cerebro instintivo o animal. D. El corazón, centro de la vida. 2. El cuerpo vital o etérico, factor energetizante principal y réplica o contraparte exacta de la forma externa, siendo el verdadero intermediario entre los mundos internos y el hombre externo. Los nadis, líneas o hilos de fuerza, residen en cada nervio del cuerpo humano y los centros que ellos conforman, en ciertos puntos de intersección o conjunción, son el trasfondo o el agente motivador de cada ganglio o plexo que hay en el cuerpo humano. Algunos de estos centros, mayores y menores, tienen singular importancia evolutiva y son: a. El centro coronario, asiento de la energía del alma, o el centro por el cual funciona el consciente hombre espiritual. B. El centro cardíaco, asiento de la vida, el principio más elevado que se expresa por medio del hombre. C. El centro plexo solar, asiento de la vida instintiva del alma animal y de la naturaleza emocional muy desarrollada. D. El centro que se halla en la base de la columna vertebral, principal centro integrador que entra en actividad funcionante cuando se han efectuado dos fusiones principales: la fusión de los 3 cuerpos en una personalidad coordinada y la unificación del alma y del cuerpo. 3. El cuerpo emocional o sensorio, llamado a menudo el cuerpo astral. De este vehículo emanan los deseos, los impulsos y las aspiraciones, más esos conflictos de la dualidad que tan frecuentemente afligen y obstaculizan al discípulo. Es también el asiento de la vida creadora e imaginativa del hombre. Posee también centros de fuerza que son la contraparte de los que están en el cuerpo etérico, pero, en la mayoría de las personas, es energetizado principalmente por el mundo de la ilusión y el plano astral. El hombre evolucionado debe aprender a apartarse de este plano de percepción ilusoria. 4. La naturaleza mental, que actúa a través de 4 centros, y únicamente 4. 5. El alma misma, o el verdadero hombre espiritual, el yo en manifestación, actuando o tratando de actuar por intermedio de su apariencia fenoménica, el cuádruple hombre inferior. Si lo que antecede es cuidadosamente estudiado, se verá que las separaciones que existen en el hombre se deben a que ciertas relaciones son inherentes o fundamentales. 1. Las que existen dentro del hombre mismo, en uno u otro de los diferentes puntos focales de comprensión o percepción. A. El hombre no las reconoce y tampoco quienes lo rodean. Cuando esto sucede,
el hombre no ha evolucionado y las separaciones o brechas que existen en su conciencia no dañan verdaderamente a él ni a los que lo circundan. Solo indican falta de desarrollo. B. Cuando se las reconoce producen aflicción y dificultad, y el hombre necesita una sólida ayuda psicológica. Aquí podría darse una correcta información sobre esos casos que conciernen al tipo intelectual, pues entonces el psicólogo tendrá que ocuparse de quienes son capaces y están dispuestos a ayudarse a sí mismos. C. Cuando el hombre ha erigido el puente necesario y ha logrado la unificación necesaria, se convierte en una personalidad unificada. Entonces podrá surgir el místico. Esto significa que ha alcanzado la etapa en que es posible establecer el puente entre la personalidad integrada y el alma. Finalmente, aparece el maestro de sabiduría, el cual es un exponente de la conciencia crística en sus aspectos unificadores, salvadores y constructivos. La unificación de las naturalezas superior e inferior traerá resultados que serán determinados en su campo de expresión por el rayo al cual pertenece el hombre. Estas condiciones de rayo harán que el hombre encuentre su correcto campo de actividad y de expresión donde pueda ser útil, ya en los sectores político, religioso o científico, o en otras formas de manifestación divina. 2. Las que existen entre un hombre y su medio ambiente. El efecto que esto produce puede significar que es un ser humano antisocial o impopular, teme a la vida o expresa en muchas formas su incapacidad de ponerse a tono con el medio ambiente. Evidenciará incomprensión e incapacidad de establecer correctas relaciones y de fusionar correctamente las formas internas y externas de la estructura de la vida. En este caso, la razón de la separación reside generalmente en alguna parte del cuerpo astral mismo. 3. Las que existen entre el hombre y la tarea que debe desempeñar en su vida o la actividad que el destino le ha deparado o debe realizar en la vida y para la cual tiene predisposición. La dificultad reside en una definida ruptura o disolución de la continuidad entre la naturaleza mental, que determina el propósito, y la naturaleza astral, que rige el impulso. 4. Las que existen entre el hombre y su alma influyente, que va lentamente dominando. Esto conduce al infortunio, a un terrible conflicto y a una eventual y simbólica muerte de la personalidad. Nuevamente quisiera detenerme aquí para hacerles ver que los conceptos muerte, sustitución, unificación vicaria y sacrificio serán reemplazados en la nueva era por los conceptos resurrección o vivencia, unidad espiritual, transferencia y servicio, para que una nueva tónica penetre en la vida humana, trayendo esperanza, alegría, poder y libertad. B. Problemas de la integración. Una de las primeras cosas que sucede cuando un hombre ha conseguido, solo o con ayuda psicológica académica, eliminar o tender un puente sobre ciertas separaciones, es el reconocimiento de un inmediato sentido de bienestar y el anhelo de expresarse. A su vez trae sus propios problemas, y algunos de estos son: un sentido de poder, que hace al hombre, por lo menos temporariamente egoísta, dominante, seguro de sí mismo y arrogante. Es consciente de que enfrenta un mundo mayor, un horizonte más amplio y grandes oportunidades. Por lo tanto, este elevado sentido puede traer serios desarreglos y dificultades. Este tipo de persona, influenciada por esta ampliación de conciencia, tiene a menudo buenos móviles y está impulsada por elevadas intenciones, pero solo logra producir desarmonía a su alrededor. Cuando se permite a estas tendencias regir incontroladamente, puede conducir con el tiempo a un serio estado de egomanía, la cual constituye predominantemente un problema de integración. Estas dificultades pueden ser anuladas o contrarrestadas si se logra que el hombre comprenda que es parte integrante de un todo mucho más grande. Entonces reajustará su sentido de los valores y orientará correctamente su sentido del poder. La tendencia al excesivo énfasis puede también expresarse, convirtiendo al hombre, como resultado de la integración y el sentido de bienestar o poder y capacidad, en un fanático, por lo menos durante un tiempo. Aunque el hombre tenga los mejores móviles del mundo, trata de obligar a todos a recorrer el camino que ha recorrido,
sin reconocer las diferencias del trasfondo, el tipo de rayo, el grado de evolución, la tradición y la herencia, llegando a ser una fuente de preocupaciones para él y sus amigos. El poco conocimiento puede ser peligroso, y en cambio el reconocimiento puede curar muchos males, especialmente los de naturaleza psicológica. Entonces él podrá progresar en el sendero de sabiduría. El superdesarrollo del sentido de orientación o vocación, si prefieren llamarlo así, aunque ambos no son idénticos, pues el sentido de orientación es menos definido que el reconocimiento de la vocación. En las escuelas de psicología esotérica a veces se emplea una frase relacionada con este sentido de orientación o guía interna: tender un puente sobre las separaciones obliga al hombre a cruzar continuamente el puente. El hombre reconoce ya conscientemente ciertos aspectos de sí mismo, y el más elevado de ellos lo atrae constantemente. Por ejemplo, cuando ha tendido el puente entre el cuerpo astral o emocional y la mente, y descubre el vasto campo de actividad mental que se ha abierto ante sí, el hombre puede durante mucho tiempo llegar a ser intelectual materialista y rechazar hasta donde pueda todas las reacciones emocionales y la sensibilidad psíquica, e ilusionarse en la creencia de que éstas no existen para él. Entonces se dedicará a trabajar intensamente en los niveles mentales. Esto demostrará ser un asunto pasajero desde el punto de vista del alma, aunque dure una o varias encarnaciones, pero puede causar definidos problemas psicológicos y producir zonas oscuras respecto al concepto que tiene el hombre sobre la vida. Sin embargo, gran parte de las dificultades pueden ser subsanadas dejando que ellos mismos las solucionen, siempre que la anormalidad no sea excesiva. Una vez que se haya admitido la realidad de la existencia del alma, prevalecerá acrecentadamente la tendencia a dejar que las personas sean guiadas y dirigidas por el propósito de sus propias almas, siempre que comprendan lo que les está sucediendo y puedan discernir entre a. El surgimiento ascendente del yo subconsciente a la zona iluminada de la conciencia. B. La actuación, la fuerza y el reconocimiento del yo inmediatamente consciente. C. La afluencia que desciende del yo superconsciente, el alma, trayendo inspiración, intuición y conocimientos superiores. Estas palabras, subconsciente, consciente y superconsciente, necesitan ser definidas para el propósito de este tratado. Se las interpreta muy libremente y significan cosas muy distintas de acuerdo a la escuela psicológica de pensamiento a que pertenece el estudiante. Empleo el término subconsciente para significar la vida instintiva de la forma, las tendencias heredadas y las predisposiciones innatas, las características adquiridas y acumuladas, adquiridas en encarnaciones pasadas, frecuentemente aletargadas. A no ser que sean repentinamente evocadas por la urgencia de las circunstancias, y todos los deseos y anhelos no formulados que impulsan al hombre a la actividad. Además de los deseos reprimidos y no reconocidos y las ideas inexpresadas, presentes aunque incomprendidas. La naturaleza subconsciente es como una profunda laguna de la cual un hombre puede extraer casi todas las experiencias pasadas, si lo desea, cuyas aguas pueden ser agitadas hasta convertirse en una caldera hirviente, causando muchos trastornos. Lo consciente se limita a aquello que el hombre sabe lo que él es y posee en la actualidad, el tipo de las cualidades, las características, los poderes, las tendencias y los conocimientos de cualquier índole, constituyen los dones naturales del hombre, de los cuales éste o el psicólogo es definidamente consciente. Los expone a la vista de todos y hacen de él lo que aparentemente es ante el mundo que lo observa. Por superconsciente quiero significar esos poderes y conocimientos disponibles, con los cuales no se ha hecho contacto todavía ni se han reconocido y no tienen, por lo tanto, aplicación inmediata. Constituyen la sabiduría, el amor y el idealismo abstracto, inherentes a la naturaleza del alma, pero que aún no han sido ni serán parte del equipo disponible para ser utilizado. Oportunamente todos estos poderes serán reconocidos y empleados por el hombre. A estos poderes y realizaciones se le da en los aforismos de Patanjali el interesante nombre de la nube de cosas cognoscibles.
Estas cosas cognoscibles se introducirán en el aspecto consciente de la naturaleza del hombre y se convertirán en parte integrante de su equipo intelectual. Finalmente, a medida que prosigue la evolución y transcurren las épocas, penetrarán en el aspecto subconsciente de su naturaleza a medida que aumenta la capacidad de comprender lo superconsciente. Podría aclararles este punto si dijera que, así como la naturaleza instintiva está ubicada actualmente en el reino de lo subconsciente, a su debido tiempo la parte intelectual del hombre, de la cual en la actualidad él es cada vez más consciente, será relegada a una posición similar y caerá bajo el umbral de la conciencia, que luego será reemplazada por la intuición. A muchas personas les es imposible valerse libremente de la intuición porque reside en el reino de lo superconsciente. Dichos movimientos dentro del reino de la conciencia, desde lo subconsciente hasta lo inmediatamente consciente y desde allí a lo superconsciente, constituyen esencialmente crisis de integración, produciendo situaciones momentáneas que deben ser resueltas. Quisiera que observaran aquí que cuando un individuo llega a ser consciente de los aspectos más elevados de sí mismo, que exige la integración, y es consciente de su naturaleza y de la parte que ésta podría desempeñar en la expresión de su vida, frecuentemente lo embarga un complejo de inferioridad. Tal la reacción de los aspectos inferiores que se integran al aspecto superior. Él experimenta un sentido de futilidad, las comparaciones que hace internamente sobre una posible realización y el punto ya alcanzado, le imparten un sentido de fracaso y de impotencia, que se debe a que lo visualizado al principio es demasiado grande y no se considera capaz de realizarlo. La humanidad ha hecho tanto progreso en el sendero de evolución que afecta poderosamente a dos grupos de hombres. 1. Los que han reconocido la necesidad de tender el puente entre la naturaleza emocional y la mente, y por medio de su integración han alcanzado el nivel de la inteligencia. 2. Los que han tendido ya este puente y son conscientes de una tarea mayor, la de tender el puente que existe entre la personalidad y el alma. Estos grupos incluyen en la actualidad un gran número de personas, el complejo de inferioridad es muy grande y causa muchos tipos de dificultades. Sin embargo, si se enfrenta y maneja la causa en forma más inteligente, se observará que el desarrollo de la verdadera perspectiva es más rápido. Cuando se ha alcanzado la integración surge otra verdadera dificultad, en el caso de quienes han integrado toda su naturaleza inferior y han fusionado las energías de la personalidad. Las energías implicadas en dicha fusión poseen cualidad y la combinación e interacción de estas cualidades, cada una determinada por alguna particular energía de rayo, conforman el carácter de la persona. Durante un largo periodo, después que la integración ha sido alcanzada, se producirán frecuentes conflictos, exclusivamente en la esfera del carácter y de la conciencia inmediata del hombre. Una energía tras otra comenzará a hacerse valer y a luchar por la supremacía. Sería de valor si les presentara un caso hipotético, describiendo las energías de rayo que lo rigen, y si les recordara que su fusión es el objetivo. En el caso en cuestión, el sujeto ha fusionado los vehículos de la personalidad en un todo activo y es definidamente una personalidad, pero la principal fusión del alma y la personalidad no ha sido lograda. Energía mayores. Energía egoica ler. Rayo. La energía de la voluntad o poder. Energía de la personalidad cuarto. Rayo. La energía de la armonía a través del conflicto. Energías menores. Energía mental tercer rayo. La energía de la inteligencia. Energía astral sexto. Rayo la energía de la devoción. Idealismo. Energía física ler. Rayo. La energía de la voluntad. O poder. He aquí un campo quíntuple de energía en el cual todos los factores están activos excepto la energía del ego o alma. Fueron definitivamente fusionadas. Al mismo tiempo aumenta la percepción de la necesidad de una fusión aún más elevada o incluyente y del establecimiento de una relación definida con el alma.
El proceso ha sido el siguiente. Primero, el hombre era simplemente un animal, consciente solo de la energía física. Luego empezó a incluir dentro de su campo de percepción a la naturaleza emocional, con sus deseos, exigencias y reacciones sensitivas. Después se descubrió como mente, y la energía mental comenzó a complicar su problema. Finalmente, llegó a esa expresión de la vida, y esto es realmente interesante, que estamos considerando hipotéticamente, donde posee a. Un cuerpo físico de primer rayo, con un cerebro dominado y controlado por una mente de tercer rayo. Esto significa capacidad para una realización intelectual muy diversa. B. Una naturaleza emocional que, al estar regida por la energía de sexto rayo, puede ser rápidamente impulsada a una orientación fanática y propensa al idealismo. C. Todo el problema se complica por la rápida emergencia de energías de cuarto rayo de la personalidad, lo cual significa que la meta de la personalidad es lograr la armonía, la unidad y la habilidad de vivir, adquirida por medio de un intenso conflicto, librado dentro del campo cuádruple de energías que constituyen el yo inferior. En consecuencia, será un hombre que ambiciona poder, pero con justo motivo, porque es verdaderamente un idealista que luchará inteligentemente por conseguirlo, pero que batallará fanáticamente para lograr dichos fines, porque su personalidad de cuarto rayo y su cuerpo astral de sexto rayo lo obligarán a hacerlo. Y su cuerpo y su cerebro de primer rayo lo capacitarán para presentar una enérgica batalla. Al mismo tiempo, la energía egoica de primer rayo está tratando de dominar y, oportunamente, lo hará por intermedio de la energía mental de tercer rayo, influenciando su cerebro de primer rayo. El primer resultado obtenido por la influencia del alma producirá una intensificación de todas las cosas de la personalidad. El desequilibrio se localizará en el cuerpo mental o en el cerebro, y abarcará desde la idea fija y la cristalización mental, hasta la insania, si el estímulo es excesivamente poderoso o posee taras hereditarias. Puede expresar en forma arrogante el éxito obtenido en el campo donde ha elegido trabajar, que lo hará una persona dominante y desagradable, o podrá expresar la fluidez de la mente de tercer rayo y hará de él un intrigante, un confabulador o un luchador al servicio de grandes proyectos que en realidad nunca podrán materializarse. En este análisis no he incluido las tendencias evocadas en vidas anteriores que están ocultas en el subconsciente, ni su herencia y medio ambiente. He tratado simplemente de mostrar una cosa: las energías en conflicto dentro de un hombre pueden producir serias situaciones. Pero la mayoría de ellas pueden ser corregidas mediante la correcta comprensión. Por lo tanto, es evidente que uno de los primeros estudios a efectuarse en este nuevo acercamiento al campo psicológico será descubrir 1. ¿Qué rayos mayores y menores condicionan y determinan la naturaleza del hombre y evocan la cualidad de su vida diaria? 2. ¿Cuál de estas 5 energías, en el momento de dificultad, es la que predomina? ¿Y a través de qué cuerpo o vehículo se enfoca? 3. ¿Cuál de estas energías de rayo lucha contra el predominio mencionado? ¿Cuáles pueden ser? A. Los aspectos variables de la misma energía dentro de su propio campo particular. B. Las energías superiores que se esfuerzan por controlar las energías inferiores, lo que indica una separación en la naturaleza del hombre. C. La energía del proceso de fusión que unifica las energías inferiores en una personalidad funcionante. D. El reajuste del proceso de tender el puente entre las dos energías principales, lo que dará por resultado la unificación del alma y de la personalidad. Todo esto constituye las zonas de mayores dificultades, habiendo en cada uno de estos campos de energías en conflicto centros menores de conflicto, creados frecuentemente por circunstancias y acontecimientos ambientales. Dados todos estos factores y considerando que nuestro caso hipotético es un hombre que posee una naturaleza altamente inteligente y un buen equipo para expresarse diariamente, ¿en qué forma procedería el psicólogo esotérico?
¿Cómo manejaría al hombre y qué haría? ¿Sobre qué principios amplios y generales actuaría? Solo puedo indicar brevemente algunos de ellos, recordándoles que, en el caso que estamos considerando, el sujeto está definidamente colaborando con el psicólogo y se interesa por obtener buenos resultados. La meta del esfuerzo del psicólogo consistirá en responder a las siguientes preguntas. 1. ¿Qué razones le asisten para querer reordenarse? Esta frase, siendo una expresión familiar, tiene un profundo significado, pues indica el reconocimiento de la necesidad del alineamiento. 2. ¿Qué es lo que le hizo sentir esta necesidad y evocó el deseo de someterse a un proceso específico de reajuste interno? 3. Conociendo la naturaleza de la constitución interna del hombre, ¿en qué vehículo es necesario tender el puente? ¿Dónde reside el punto de separación y, por lo tanto, el punto de la actual crisis? ¿Es esta dificultad una crisis mayor o menor? 4. ¿Cuáles son las 5 energías de rayo que condicionan al sujeto? 5. ¿Hasta qué punto las normas en la vida del hombre, su vocación y sus deseos coherentes innatos coinciden con la tendencia establecida por A. El tipo de energía del rayo del alma. B. El tipo de rayo de la personalidad. Gran parte de las dificultades, en lo que a los discípulos concierne, se hallará en esta zona de expresión. 6. ¿En qué periodo de la actual manifestación de vida apareció dicha separación, o la integración alcanzada es la que produjo esta difícil situación? Este es un problema A. De separación, que requiere tender un puente que conduzca a una fusión de energía o B. De integración, que requiere una correcta comprensión de lo que ha sucedido y conduzca al correcto reajuste de los poderes fusionados con las condiciones ambientales. 7. Se halla el hombre en la etapa en que debería A. Integrarse como una personalidad y, en consecuencia, llegar a ser más estrictamente humano. B. Desarrollarse como un místico y aprender a reconocer el aspecto superior y su relación con el inferior, con miras a su unificación. C. Entrenarse como un ocultista y llegar mentalmente a tal estado de conciencia que las naturalezas o aspectos superiores e inferiores comiencen a funcionar como uno. Esto implica la fusión de las fuerzas de la personalidad y la energía del alma, fusionándose en una expresión divina, la parte dentro del todo. 8. ¿Qué se puede hacer, en último análisis, para que la zona iluminada de la conciencia inmediata sea de tal naturaleza que la parte subconsciente del hombre pueda ser iluminada a voluntad por el rayo de la mente y la mente misma pueda transformarse en un faro que penetra en la superconciencia, revelando así la naturaleza del alma? En realidad, este es un problema de expansión de la conciencia. Hay por delante un amplio campo de investigación psicológica en conexión con el empleo de la mente como si fuera el sendero de luz entre las naturalezas subconsciente y superconsciente, que enfoca sin embargo a ambas en un punto brillante de luz dentro de la naturaleza consciente. Para los esotéricos todo este problema de la unificación está estrechamente vinculado con la construcción del Antakarana. Así es denominada la línea de energía viviente que vincula los diversos aspectos humanos con el alma y contiene la clave de la verdad oculta. Antes de que el hombre pueda recorrer el sendero debe convertirse en el sendero mismo. Cuando se hayan eliminado todas las separaciones, superados y pasados los diversos puntos de crisis y hayan tenido lugar las fusiones requeridas, simples etapas en proceso, se produce la unión o unificación. Entonces el hombre se introduce en nuevos campos de energías, las reconoce y domina y luego se abren ante el progre nueveísta peregrino, nuevas zonas de conciencia. La gran realización planetaria del Cristo ha sido expresada por San Pablo en las siguientes palabras. Para formar en sí mismo un nuevo hombre, trayendo así la paz, ef. 2:15. Las palabras paz y buena voluntad son términos clave que expresan la unión de dos separaciones, una, en la naturaleza psíquica del hombre, en particular entre la mente y el vehículo emocional, que significa el logro de la paz, y la otra entre la personalidad y el alma.
Esta última constituye la eliminación de una grieta básica y se logra definidamente por la voluntad, uno bien, la cual no solo elimina la principal separación en el individuo, sino que produce la grande e inminente fusión entre la humanidad inteligente y el gran centro espiritual denominado la jerarquía espiritual del planeta. El reconocimiento casi inconsciente de estas separaciones y de la necesidad de su fusión han hecho del matrimonio y de su acto consumador el gran símbolo místico de las fusiones internas mayores. Quisiera recordarles también que estas separaciones existen en la conciencia o la percepción, pero no en la realidad. ¿Les resulta demasiado difícil comprender esto? Reflexionen sobre ello. C. Problemas del estímulo. Ahora llegamos a la parte más interesante de nuestro estudio psicológico, porque encararemos y consideraremos los resultados obtenidos por el estímulo. Este tema es de gran interés en los momentos actuales debido a la tendencia mística, al anhelo espiritual que caracteriza a toda la humanidad y a los resultados definidos, unos malos, la mayoría buenos, que la acrecentada práctica de la meditación está produciendo en el mundo de los hombres. Los resultados obtenidos por la aspiración mística y espiritual y la meditación ocultista aplicada o intelectual, en contradicción con el acercamiento místico, deben ser enfrentados y comprendidos, o se perderá una gran oportunidad y aparecerán ciertos desarrollos indeseables que luego será necesario contrarrestar. ¿Les sorprende, no es verdad, que hable de la tendencia mística de la humanidad? Sin embargo, la aspiración del género humano nunca ha sido de orden tan elevado y general como ahora. Nunca se ha esforzado tanta gente por llegar al sendero del discipulado. Nunca se han abocado tantos hombres a descubrir la verdad. Nunca ha sido tan definido y tan real el acercamiento a la jerarquía. Esta situación justifica ciertas reacciones. ¿De qué naturaleza serán estas reacciones? ¿Cómo debemos considerar y tratar la oportunidad con la cual nos enfrentamos? Por el desarrollo de las siguientes actitudes, la determinación de aprovechar la corriente que obliga a la humanidad a acercarse al mundo de las realidades espirituales en tal forma, que los resultados serán fehacientes y probados. La comprensión de que lo que millones de hombres buscan es digno de ser buscado y constituye una realidad hasta ahora desconocida. El reconocimiento de que ha llegado el día de la oportunidad para todos los discípulos, iniciados y trabajadores, pues la marea está en su apogeo y los hombres pueden ser influenciados decisivamente en esta época. Lo cual, no será posible posteriormente. No siempre hay épocas de crisis, pues son una excepción, no la regla. Sin embargo, la crisis de la época es poco común. No obstante, hay un punto plasmado en mi mente que quisiera exponer enfáticamente. En estos momentos de crisis y de consiguiente oportunidad, es esencial que los hombres comprendan dos cosas. Primero, que es una época de estimulación y también un momento de crisis tanto para la jerarquía como para los hombres. Esto último a menudo se olvida. La crisis jerárquica es de gran importancia, porque ocurre relativamente raras veces. Las crisis humanas son frecuentes y, desde el punto de vista del tiempo, suceden casi regularmente. Pero no es así en lo que respecta a la jerarquía. Además, cuando una crisis humana y una crisis jerárquica coinciden y son simultáneas, emerge un momento en que la oportunidad es trascendental por las siguientes razones. 1. La atención de los grandes seres se enfoca totalmente, debido a los asuntos planetarios, en una dirección particular. Entonces surge una síntesis del planificado esfuerzo. 2. Estas ocasiones son tan raras que cuando suceden tienen una significación solar. Y también planetaria. 3. Ciertos poderes y fuerzas, externos al gobierno del sistema solar, han sido puestos en actividad debido a la emergencia planetaria, siendo esta de tal importancia, desde el punto de vista de la conciencia, que el logo solar ha considerado necesario invocar la ayuda de agentes externos. Y ellos están ayudando. Si se suman a estos hechos la atención reorientada y enfocada de la humanidad sobre lo que se denomina el moderno idealismo, tendremos un momento o acontecimiento muy importante, pues ambas palabras son sinónimas.
En todas partes los hombres aspiran a obtener libertad, comprensión mutua, buenas condiciones de vida, correctos modos de pensar grupales y personales y correctas relaciones externas e internas. Este hecho generalmente se reconoce. La humanidad está hastiada y cansada de los malsanos modos de vivir, de la explotación de los indefensos, del aumento del descontento y de la centralización del poder en manos erróneas y egoístas. Ansía la paz, correctas relaciones, adecuada distribución del tiempo y la comprensión y empleo correcto del dinero. Estas modalidades poco comunes son de naturaleza profundamente espiritual. ¿Qué resultados han traído dichos desarrollos en el gobierno espiritual subjetivo y en el mundo de los asuntos humanos? Ante todo y en forma predominante, la evocación de un acercamiento conjunto, uno lo constituye el anhelo y el deseo de la jerarquía de solucionar el problema humano, el reajuste del sufrimiento humano y también el correcto surgimiento del gobierno espiritual, gobierno de correctos valores. El otro consiste en la determinación del hombre de crear correctas condiciones y situaciones ambientales donde puedan desarrollarse adecuadamente los seres humanos y percibirse y reconocerse los verdaderos valores. Es aquí donde la jerarquía y la humanidad están unificadas. No tiene gran importancia que infinidad de seres humanos estén tan poco desarrollados que no puedan captar debidamente estas aspiraciones, pues trabajan inconscientemente para lograr los mismos fines que la jerarquía. Allí donde existen simultáneamente estas situaciones afines, se producirá necesariamente una respuesta sincronizada y, también, lógicamente, producirá un estímulo. La situación en relación con toda la humanidad es exactamente la misma que la situación en la vida de un místico individual. Esto debe ser cuidadosamente tenido en cuenta, porque la tendencia de la aspiración humana es mística y no ocultista. De allí lo oportuno de mis palabras y su aplicación mundial. Sin embargo, pienso limitarme a los problemas del místico individual y dejar a mis lectores que establezcan los paralelismos necesarios. Sería de valor si ante todo definiéramos la palabra estímulo, considerándola desde el punto de vista ocultista y no la dada por los diccionarios técnicos. El estímulo es el punto crucial de nuestro problema y podríamos muy bien enfrentarlo y comprender que hablamos con conocimiento de causa y sabemos lo que implica. Insistentemente he acentuado la necesidad de reconocer la existencia de la energía. En ocultismo, en forma esotérica, empleamos la palabra energía para expresar la actividad viviente de los reinos espirituales y de esa entidad espiritual que es el alma. Empleamos la palabra fuerza para expresar la actividad de la naturaleza de la forma en los dominios de los diversos reinos de la naturaleza. Este es un punto muy interesante e implica diferenciación. Por lo tanto, el estímulo podría ser definido como el efecto que produce la energía sobre la fuerza. Es el efecto que produce el alma sobre la forma y el efecto de la más elevada expresión de la divinidad sobre lo que denominamos la expresión inferior. Sin embargo, todos son igualmente divinos en tiempo y espacio y respecto al grado de evolución y al todo. A fin de aclarar los numerosos y diferentes tipos de mente, enumeraré de distinta forma los efectos que produce esta energía. 1. El acrecentado ritmo y vibración. 2. La capacidad de aprovechar el tiempo y, por lo tanto, realizar más en una hora, del llamado tiempo, que lo que la persona común puede hacer durante 2 o 3 horas. 3. La perturbación de la vida de la personalidad que conduce, si se la enfrenta correctamente, a percibir con claridad el cumplimiento de las obligaciones kármicas. 4. La intensificación de todas las reacciones, incluidas en ellas las que emanan del mundo del diario vivir, y, por consiguiente, del ambiente, del mundo de la vida de aspiración, de la mente y del alma, la gran realidad en la vida del individuo encarnado, aunque lo ignore. 5. El esclarecimiento de los objetivos de la vida, de allí el énfasis predominante. Sobre la importancia de la personalidad y la vida de la personalidad. 6. El proceso de destrucción en desarrollo, que implica asuntos que están más allá de la capacidad de la personalidad para resolverlos.
7. Ciertos problemas fisiológicos y psicológicos basados en la capacidad, las inherentes debilidades y fortalezas y las cualificaciones de los instrumentos de recepción. Debemos recordar aquí que todo estímulo se basa en la reacción, o poder de recibir y registrar, de la naturaleza inferior cuando se pone en relación con lo superior y no en la reacción de lo superior a lo inferior. Una vez obtenida la recepción se produce una aceleración de los 8 átomos que componen los vehículos de la personalidad, luego las células del cerebro que hasta ahora han estado aletargadas, son energetizadas para que entren en actividad, así como también las zonas del cuerpo alrededor de los 7 centros. Particularmente en las analogías orgánicas y fisiológicas de los centros, conjuntamente con la captación de las posibilidades y oportunidades. El resultado puede ser un fracaso desastroso o un desarrollo significativo. La estimulación del sistema nervioso del sujeto responde a todo esto, de allí que los efectos sean pronunciadamente físicos, los cuales pueden significar la liberación por el correcto consumo de la energía afluyente y, en consecuencia, no serán graves. Aunque haya condiciones indeseables o signifique que el instrumento esté en tal condición que la energía afluyente sea destructora y peligrosa y pueda traer malos resultados, y estos incluyen problemas mentales. Trataremos en especial este tema. El estímulo mental es comparativamente raro si se considera en totalidad la población del planeta, aunque prevalecen frecuentemente en los pueblos de la civilización occidental y en la élite de la civilización oriental. Para mayor claridad, dichos problemas pueden clasificarse en 3 grupos o categorías. 1. Los que surgen de la intensa actividad mental, que producen los excesivos enfoques y énfasis mentales, el acercamiento intelectual unilateral y la cristalización. 2. Los que surgen de los procesos de la meditación, que han traído exitosamente la iluminación, que a su vez produce ciertas dificultades, como a. La hiperactividad de la mente que capta y percibe demasiado. B. La revelación del espejismo y la ilusión. Esto conduce a la confusión y al desarrollo del psiquismo inferior. D. La hipersensibilidad a los fenómenos de la luz interna, registrados en el cuerpo etérico. 3. Los que surgen del desarrollo del psiquismo superior, con la consiguiente sensibilidad a. Ser guiados. B. Colaborar con el plan. C. Establecer contacto con el alma. Los 3 últimos problemas, relacionados con la sensibilidad, son muy definidos y reales en la experiencia de los discípulos. El primer grupo, los que surgen de la intensa actividad mental, corresponde al que se destaca intelectualmente y recorre toda la gama desde un estrecho sectarismo cristalizado hasta ese fenómeno psicológico llamado idea fija. Constituyen en gran parte problemas de la construcción de formas mentales y, por su intermedio, el hombre se convierte en víctima de lo que él mismo ha construido, es la criatura de un Frankenstein que él mismo ha creado. Como puede verse, esta tendencia actúa en toda escuela cultural y de pensamiento, siendo principalmente aplicable al hombre conductor y al que piensa independientemente y es, por lo tanto capaz de pensar con claridad y movilizar libremente la sustancia mental o chita. Por lo tanto, en los días venideros, es necesario ocuparse de este problema particular, pues prevalecerán mentalidades con acrecentada frecuencia. A medida que avanza la raza hacia una polarización mental, tan poderosa como la actual polarización astral, de la cual está surgiendo, será acrecentadamente necesario educar a la raza sobre 1. La naturaleza de la substancia mental. 2. El triple propósito de la mente como a. Medio para expresar ideas, mediante la construcción de las necesarias formas mentales que las incorporen. B. Factor controlador en la vida de la personalidad, mediante el correcto empleo del poder creador del pensamiento. C. Reflector de los mundos superiores de la conciencia perceptiva e intuitiva. El pensamiento creador no es lo mismo que el sentimiento creador, y esta diferencia pocas veces es captada.
Todo lo que pueda ser creado en el futuro se basará en la expresión de las ideas. Se realizará, en primer lugar, por la percepción del pensamiento, luego, por la concreción del pensamiento y finalmente por la vitalización del pensamiento. Solo posteriormente la forma mental creada descenderá al mundo de los sentidos y asumirá la cualidad sensoria necesaria que impartirá color y belleza a la forma mental ya construida. Aquí se presenta el peligro para el estudiante. La forma mental de una idea ha sido potentemente construida. Ha adquirido color y belleza. Por lo tanto es capaz de aferrar al hombre, mental y emocionalmente. Si no tiene sentido de equilibrio, de proporción y de buen humor, la forma mental puede llegar a ser tan poderosa que lo convierte en un acérrimo fanático, incapaz de retractarse. No podrá ver, creer, ni trabajar en nada que no sea esa idea corporificada que lo mantiene tan poderosamente cautivo. Tales personas son los violentos partidarios de cualquier grupo, iglesia, orden o gobierno. Frecuentemente poseen temperamento sádico y son partidarios de cultos y ciencias capaces de sacrificar o dañar a cualquiera que parece estar en contra de su idea fija sobre lo que es correcto y verdadero. Los hombres que dirigieron la Inquisición española y fueron responsables de las depravaciones en la época de los Covenants son ejemplos de las peores formas de esta línea de pensamiento y desarrollo. Las personas afectadas por este desorden psicológico, el de adherirse ciegamente a las ideas y de idolatrar a las personalidades, están en toda organización, iglesia, religión, grupos políticos y científicos y también en cada organización esotérica y ocultista. Son psicológicamente enfermizos y los trastornos que padecen son prácticamente contagiosos. Constituyen una amenaza, al igual que la viruela. Este tipo de dificultad no se considera que es un problema psicológico, hasta el momento en que el hombre está tan afectado que se convierte en un problema grupal, o es considerado un sujeto peculiar o desequilibrado. Sin embargo, definidamente este desorden psicológico es de un tipo muy específico que requiere un tratamiento cuidadoso. Es también difícil tratarlo ya que en las primeras etapas demuestra aparentemente estar sano. Trabajar en algún grupo o con un instructor frecuentemente se lo considera como un medio definido de salvación psicológica, pues tiende a extrovertir al místico y proporcionar la liberación adecuada a fin de reconocer la energía que afluye. Mientras no haga más que eso, no hay verdadero peligro, pero en cuanto disminuye o comienza a desaparecer la visión que el hombre tiene de otras y mayores posibilidades, cuando le embarga totalmente su atención y cuando un conjunto de doctrinas, una escuela de pensamiento o un exponente de cualquier teoría excluye todos los puntos de vista o posibilidades. En ese momento las simientes de los desórdenes psicológicos pueden ser debidamente observadas y el hombre está en peligro. También en el momento en que todo el poder mental que puede tener el hombre lo aplica en una sola dirección, como, por ejemplo, el éxito en los negocios o el predominio financiero, entonces en ese instante se convierte en un problema psicológico. Esto constituye particularmente uno de los problemas de la integración, debido a la estimulación de la mente al querer asumir el control de la personalidad. Entonces sobreviene un sentido de poder. El éxito nutre el estímulo, aunque solo sea por el dudoso éxito de atraer la atención de algún instructor al que ha idealizado o adorado, o por haber logrado alguna transacción financiera que le fue favorable. Llegará el momento en que el problema de la personalidad será mejor comprendido y, cuando esto suceda, el excesivo énfasis puesto sobre la profesión, la vocación, la ideología o el pensamiento será considerado como síntoma indeseable y, entonces, se intentará lograr dos cosas, el desarrollo total y la fusión consciente con el alma y el grupo. No intento tratar los problemas relacionados con la demencia, pues existen y son frecuentes y, esotéricamente, los agruparemos en tres secciones. 1. Los que se deben totalmente a la materia cerebral enferma. B. El deterioro de las células del cerebro. C. La condición anormal en una zona del cerebro, como tumores, abscesos o quistes. D.
Los defectos estructurales de la cabeza. 2. Los que se deben a la ausencia del ego o alma. En estos casos se hallará que a. El verdadero morador del cuerpo está ausente, el hilo de la vida está introducido en el corazón, pero el hilo de la conciencia no está arraigado en la cabeza. Se habrá abstraído y por lo tanto el alma no es consciente de la forma. En estos casos tenemos la idiotez o simplemente un animal humano de grado muy inferior. B. Ciertos casos de posesión u obsesión, el hilo de la vida está ligado al morador original del cuerpo, pero el hilo de la conciencia es el de otra persona o ente, desencarnada y muy ansiosa de expresarse en el plano físico. En casos comunes, donde el verdadero morador del cuerpo está ausente, la situación no es de gran importancia y a veces sirve un propósito útil, pues permite al ente obsesionante continuar poseyéndolo. Me refiero a esos casos en que el ego encarnante se ha retirado y queda una casa totalmente vacía. Estos son casos raros y no se oponen a que sea ocupada, mientras que en los casos comunes de posesión u obsesión, existe el problema de la doble personalidad y hasta de varias personalidades. Entonces surge el conflicto y trae resultados desastrosos desde el punto de vista del verdadero morador del cuerpo. Los casos a los cuales me refiero son incurables, porque no hay alma que entre en actividad y fortalezca la voluntad o la condición física del ser humano cuando trata de expulsar a los intrusos. En muchos casos de posesión la cura es posible, pero me he referido a los que son incurables. 3. Los casos en que el cuerpo astral es de naturaleza tan incontrolable y siendo el hombre víctima de todo tipo de deseo desenfrenado posee, sin embargo, una fuerza intelectual de tal poder que puede crear una forma mental dominante que incorpore ese deseo. Estos maniáticos astrales son los más difíciles y penosos de tratar, porque mentalmente son casi normales. Sin embargo, la mente no puede controlar y queda relegada definitivamente a segundo plano, permanece inútil e inerte mientras el hombre expresa, con violencia o con sutileza, según el caso, algún deseo básico. Puede ser el deseo de matar o de tener una experiencia sexual anormal, o también el deseo de estar siempre en movimiento y, por lo tanto, constantemente activo. Parecen ser tipos muy simples y comunes, pero no trato aquí su expresión normal sino lo que no puede ser controlado y para lo cual el único remedio consiste en que el hombre se proteja de sí mismo y de sus propios actos. Estas tres formas de demencia, por ser incurables, no podrán ser ayudadas psicológicamente. Todo lo que se puede hacer es aliviar la situación, proporcionar el cuidado adecuado al paciente y proteger a la sociedad hasta que la muerte ponga fin a este intervalo en la vida del alma. Es interesante recordar que estas condiciones se relacionan mucho más con el karma de los padres o con el de los que tienen a su cargo el caso, que con el paciente mismo. En muchos de estos casos, no hay persona alguna dentro de la forma, sino únicamente un cuerpo viviente animado por un alma animal, no por un alma humana. Principalmente nos ocuparemos de esos problemas que surgen de la naturaleza mental del hombre y del poder que posee para crear con sustancia mental. Hay un aspecto de esta dificultad al cual no me he referido todavía y es el poder del pensamiento en dicho caso y el estímulo dinámico de la mente que estamos considerando, a fin de evocar respuesta del cuerpo de deseo y activar la naturaleza inferior al unísono con el anhelo mental conocido y la demanda mental predominante. Cuando ella es suficientemente fuerte, puede actuar en el plano físico como acción poderosa y aún violenta y conducir al hombre a grandes dificultades, a un conflicto con la sociedad organizada, haciéndolo así un ser antisocial, en desacuerdo con las fuerzas de la ley y el orden. Estas personas se dividen en tres grupos, y sería conveniente para los que estudian psicología analizar estos tipos detenidamente, pues aparecerá un acrecentado número de ellos, debido a que la humanidad está cambiando cada vez más su foco de atención al plano mental. 1. Los que permanecen mentalmente introvertidos y están profundamente preocupados por las formas mentales autocreadas y el mundo mental creado, centrados alrededor de una forma mental dinámica que ellos han construido.
Dichas personas van siempre de una crisis a otra, y es interesante observar que esta crisis puede ser interpretada por el mundo como la revelación de un genio, tal como sucede cuando algún gran científico expone las conclusiones obtenidas durante el periodo en que ha reflexionado y enfocado su atención. B. El esfuerzo de un hombre para expresarse en alguna línea creadora. C. Las violentas y a veces peligrosas manifestaciones de frustración en las cuales el hombre trata de aplicar los resultados de sus lucubraciones internas en la línea elegida. Todos estos grupos varían en su manifestación de acuerdo al equipo original con el cual el hombre inicia su vida de pensamiento en el plano mental. En el primer caso tendremos un genio, en el otro, si lo acompaña una rica naturaleza emocional, el producto de una imaginación creadora, en el tercero se tendrá lo que el mundo considera insania, curable con el tiempo, y sus efectos no serán permanentes, siempre que se proporcione cierta forma de liberación emocional creadora e imaginativa, que constituye, a menudo, el punto de lucha de las personalidades que pertenecen a los rayos segundo, cuarto y sexto. 2. Los que llegan a ser asombrosamente autoconscientes y se consideran lumbreras. Están obsesionados por su propia sabiduría, poder y capacidad creadora, pasando rápidamente de allí a un estado de completo aislamiento o separatividad. Esto puede conducir a una megalomanía aguda, a una intensa preocupación y a una admiradora satisfacción por el yo inferior, la personalidad. La naturaleza emocional, sensoria y de deseo, está totalmente controlada por el dinámico pensamiento autocentrado, lo único que percibe el hombre es ese momento. Por lo tanto, el cerebro y todas las actividades del plano físico están análogamente controladas y dirigidas hacia el planeado engrandecimiento del hombre. Esta condición aparece en distintos grados, de acuerdo a la etapa de evolución y al tipo de rayo, siendo curable en las primeras etapas. Sin embargo, si persiste, hace que el hombre con el tiempo sea intocable, pues se atrinchera en la fortaleza de sus propias formas mentales en lo que a él se refiere y a sus actividades. Cuando es curable, deberá procurarse descentralizar al sujeto, evocando en él un interés distinto y más elevado, desarrollando la conciencia social y, si es posible, estableciendo contacto con el alma. Esta condición constituye a menudo el punto de lucha de las personalidades que pertenecen a los rayos primero y quinto. 3. Los que llegan a ser excesivamente extrovertidos, debido al deseo de imponer a sus semejantes, a través del enfoque mental centralizado, las conclusiones a que ellos han llegado. Constituye, muy a menudo, el punto crucial de la dificultad para las personas que pertenecen al tercero y sexto rayos. Se verá que dichos individuos incluyen al teólogo bien intencionado y doctrinario dogmático, que se halla prácticamente en todas las escuelas de pensamiento, hasta el fanático que hace insoportable la vida a todos los que lo rodean, al tratar de imponerles su punto de vista, y el maniático que se obsesiona tanto con su visión que, para proteger a la sociedad, debe ser encerrado. Por lo tanto es evidente cuán prometedora puede ser la perspectiva si los educadores y psicólogos, principalmente los que se especializan en el entrenamiento de la juventud, les enseñan a equilibrar los valores con el debido cuidado y a tener una visión del todo y conocer la naturaleza de la contribución que los muchos aspectos y actitudes hacen al todo. Esto es de profunda utilidad en la época de la adolescencia donde se requieren tantos reajustes difíciles. Cuando la persona ha llegado a la edad adulta es generalmente demasiado tarde para realizarlo, porque durante largo tiempo ha construido sus formas mentales y ha cavilado y se ha identificado en tal grado con ellas realmente, que su existencia no es independiente. La destrucción de tal forma mental o conjunto de formas mentales, que esclavizan al hombre, pueden provocar condiciones tan serias que traerán como consecuencia el suicidio, una enfermedad prolongada o una vida inútil, debido a la frustración. Solo dos cosas podrán realmente ayudar. Primero, por la constante presentación en forma amorosa de una visión más amplia que debe mantenerse ante los ojos del hombre, por alguien que sea tan incluyente que la comprensión constituya la tónica de su vida o, segundo,
por la actividad de su propia alma. El primer método requiere mucho tiempo y paciencia. El segundo puede ser instantáneo en sus efectos, como por ejemplo en la conversión, o sino un gradual derrumbe de los muros mentales, mediante los cuales un hombre se separa del resto del mundo y de sus semejantes. El sonido de las trompetas del Señor, el alma, puede derrumbar las murallas de Jericó. Esta tarea de evocar la dinámica acción del alma en bien de la personalidad aprisionada, e inexpugnablemente circundada por un muro de materia mental, constituirá parte de la ciencia de la psicología que se desarrollará en el futuro. Los problemas de la meditación y sus resultados, ña iluminación. Ante todo quisiera señalar que cuando empleo aquí la palabra meditación lo hago en una de sus acepciones. El intenso enfoque mental que produce indebido énfasis mental, actitudes equivocadas y un vivir antisocial, es también una forma de meditación, pero realizada totalmente en la periferia de la pequeña zona mental de determinado individuo. Esta enunciación es real e importante, lo cual restringe e impide todo contacto con otras zonas de percepción mental, provocando un intenso estímulo mental unilateral, de índole particularmente poderoso, que no tiene salida, excepto hacia el cerebro, mediante la naturaleza de deseo. La meditación que mencionaremos en esta parte del estudio se refiere al enfoque y a la actitud mentales que tratan de relacionarse con lo que existe más allá del mundo mental del individuo. Constituye parte de un esfuerzo que lo pondrá en contacto con los mundos que están más allá del fenoménico y del ser. Expongo esto así a fin de impartir las ideas de expansión, inclusión e iluminación. Tales expansiones y actitudes no deberían convertir al hombre en un ser antisocial o aprisionarlo en una celda fabricada por sí mismo. Deberían convertirlo en un ciudadano del mundo, inducir en él el deseo de mezclarse y fusionarse con sus semejantes, despertarlo a las más elevadas premisas y realidades, y arrojar luz en los lugares oscuros de su vida y en los de la entera humanidad. Los problemas que surgen como resultado de la iluminación son prácticamente contrarios a los que acabamos de considerar, no obstante, constituyen a su vez verdaderos problemas que deben ser enfrentados, porque las personas inteligentes del mundo están ahora aprendiendo a meditar en amplia escala. Muchas cosas inducen a esta tendencia hacia la meditación. A veces la fuerza de la circunstancia económica obliga al hombre a concentrarse y la concentración es uno de los primeros pasos en el proceso de la meditación. Otras, es el anhelo de realizar un trabajo creador que lleva al hombre a perseguir algún tema o materia para expresar su creatividad. Si los hombres solo se interesaran en forma académica por el poder del pensamiento, o si por una vislumbre de la visión se convirtieran en estudiantes de la verdadera meditación, mística u ocultista, tendríamos el hecho de que surgirían serios problemas, aparecerían condiciones peligrosas y la naturaleza inferior. En cada caso, evidenciaría la necesidad de adaptarse a los impulsos o demandas superiores o, si no lo hicieran, sufrirían como consecuencia muchas dificultades. Deben hacerse los reajustes necesarios, o sobrevendrán inevitablemente desórdenes psicológicos, psicopáticos y nerviosos. Quiero recordarles, nuevamente, que la razón de esto radica en que el hombre ve, conoce y comprende más de lo que es capaz de hacerlo como una simple personalidad que actúa en los tres mundos, estando por lo tanto, en un verdadero sentido, ajeno al mundo de la actividad del alma. Ha dejado entrar energías más fuertes que las fuerzas que él generalmente percibe. Son intrínsecamente fuertes aunque aparentemente no son las más fuertes debido a los hábitos muy arraigados y a los antiguos ritmos de las fuerzas de la personalidad con las cuales entra en conflicto la energía del alma. Necesariamente esto conduce a tensiones y dificultades, y a no ser que exista una adecuada comprensión de esta lucha, podrán producirse terribles resultados que el psicólogo entrenado deberá estar preparado para enfrentarlos. No me ocuparé de este tipo y naturaleza de concentración ni con el tema de la meditación, porque solo estoy considerando los resultados, no los métodos para producirlos.
Baste decir que los esfuerzos que realiza el hombre durante la meditación le han abierto una puerta a través de la cual puede pasar la voluntad, y eventualmente con facilidad, a un nuevo mundo de fenómenos, de actividad dirigida y de ideales distintos. Ha abierto una ventana por la cual puede entrar la luz, revelando lo que es, siempre ha sido y existe en la conciencia del hombre, iluminando los lugares oscuros de su vida, de otras vidas y el ambiente en que actúa. Ha liberado dentro de sí mismo un mundo de sonidos e impresiones, tan nuevos al principio y tan diferentes, que no sabe qué pensar de ellos. Su situación llega a ser tal que requiere mucho cuidado y equilibrado reajuste. Será evidente que si tenemos un buen equipo mental y un sólido entrenamiento cultural, habrá entonces un equilibrado sentido de proporción, capacidad interpretativa y la paciencia para esperar hasta ver desarrollada la correcta comprensión y un feliz sentido del buen humor. Sin embargo, donde están ausentes, habrá, de acuerdo al sujeto y a su visión, confusión, incomprensión de lo que sucede, indebido énfasis sobre las reacciones de la personalidad y de los fenómenos, orgullo por lo realizado, pronunciado complejo de inferioridad, excesiva charla, un ir de un lado a otro pidiendo explicaciones, ayuda, aliento y buscando compañerismo, o quizás un completo derrumbe de las fuerzas mentales, o la desintegración de las células cerebrales debido a la tensión a que han sido sometidas. A veces, el regocijo es resultado de un fuerte estímulo mental y de haber hecho contacto con un nuevo mundo. La depresión constituye frecuentemente el resultado de una reconocida incapacidad para estar a la altura de la oportunidad conocida. El hombre ve y conoce demasiado. No puede estar satisfecho con los antiguos ritmos de vida, idealismos y satisfacciones. Ha hecho cierto contacto y ahora anhela captar en mayor medida las nuevas y vibrantes ideas y una visión más amplia. El modo de vivir del alma lo ha aferrado y atraído. Pero su naturaleza, medio ambiente, equipo y sus oportunidades parecen frustrarlo continuamente y siente que no puede seguir adelante ni penetrar en ese nuevo y maravilloso mundo. Siente la necesidad de contemporizar y de vivir en el mismo estado mental que hasta entonces, y eso cree y decide. No es necesario que las expansiones sufridas, como resultado de una meditación exitosa, sean de índole religiosa, ni se producen por la así llamada revelación oculta. Pueden llegar a través de la actividad que el hombre ha elegido en la vida, pues no hay actividad, vocación, ocupación mental, ni condición, que no pueda proporcionar la llave para abrir la puerta del amplio mundo que ha deseado, o que lo conducirá a la cima de la montaña, desde la cual pueda ver un horizonte más amplio y captar una visión mayor. El hombre debe aprender a reconocer que su escuela de pensamiento elegida, vocación particular, ocupación especial en la vida y su tendencia personal, son solo parte de un todo mayor, y su problema radica en integrar conscientemente su pequeña actividad de la vida en una actividad mundial. A esto lo denominamos iluminación a falta de una palabra más apropiada. Todo conocimiento es una forma de luz, pues arroja luz en las zonas de percepción de las cuales hemos sido inconscientes hasta ahora. Toda sabiduría es una forma de luz, porque nos revela el mundo de significados que está detrás de la forma externa. Toda comprensión es una evocación de luz, pues hace que nos demos cuenta o seamos conscientes de las causas que producen las formas externas que nos rodean, incluyendo la nuestra, y que condicionan el mundo de significados del cual son la expresión. Pero cuando por primera vez se observa y capta este hecho y ha llegado la revelación inicial, cuando se presiente el lugar que lo corresponde a la parte en relación con el todo, y cuando se ha establecido el primer contacto con ese mundo que incluye a nuestro pequeño mundo, existe siempre un momento de crisis y un periodo de peligro. Entonces, a medida que nos familiarizamos y entramos y salimos a través de la puerta que hemos abierto, acostumbrándonos a la luz que afluye por la ventana abierta a nuestro pequeño mundo del diario vivir, pueden surgir otros peligros psicológicos. Estamos en peligro de pensar que lo que hemos visto es todo lo que hay por ver, y así, en una vuelta más elevada de la espiral y en un sentido más amplio, repetimos los peligros, ya considerados, del indebido énfasis, del enfoque erróneo,
de la creencia hermética y de la idea fija. Nos obsesionamos con la idea del alma, olvidamos la necesidad que tiene de un vehículo de expresión, empezamos a vivir en un mundo desapegado y abstracto del ser y del sentimiento, y dejamos de hacer contacto con la vida real del plano físico de expresión. Así repetimos nuevamente en una vuelta más elevada de la espiral la condición que hemos considerado, en la cual el alma o ego no estaba presente, invirtiendo dicha condición, de manera que no está realmente presente forma alguna de vida en la conciencia enfocada del hombre. Existe solo el mundo de las almas y el deseo de realizar alguna actividad creadora. El manejo de la vida diaria en el plano físico desaparece bajo el umbral de la conciencia y el hombre se convierte en un místico ambiguo, impráctico y visionario. Estos estados mentales son peligrosos si se les permite subsistir. Sin embargo, hay ciertos aspectos en este desarreglo mental, inducidos por la iluminación de la mente a través de la meditación, que será de valor considerarlos. Solo puedo hacerlo sucintamente, pues el tiempo es breve y trato de indicar y no de elucidar en forma detallada. Solo puedo indicarles las dificultades generales y los métodos por los cuales una dificultad o problema específico puede ser tratado o solucionado. En el tratamiento de la mayoría de estos casos, el sentido común es valioso y el esfuerzo para impresionar al paciente sobre sus trastornos, aunque insignificantes al principio, pueden abrir la puerta a situaciones serias. Me referiré a 3 de ellas. La primera es la hiperactividad de la mente en cierto número de casos que, unas veces en forma imprevista y otras lentamente, capta y ve demasiado. Se da cuenta del excesivo conocimiento. Esto produce irregularidades en la organización de la vida del hombre e intercala tanta variación, versatilidad y desasosiego, que está siempre en un agitado torbellino. En todo esto él es consciente de sí mismo, como centro, e interpreta toda actividad y contactos mentales, toda versatilidad y constante análisis al cual es propenso, más los incesantes proyectos que indican no solo la capacidad mental, sino la verdadera visión interna y sabiduría espirituales. Esto produce situaciones difíciles a todos los que están vinculados con él y duran frecuentemente un largo periodo de tiempo. Mientras permanezca esta condición, poco se puede hacer. Los constantes cambios de la sustancia mental o chita y la perpetua actividad del cuerpo mental de crear formas mentales absorben al hombre en forma tan absoluta que no registra nada más en su conciencia. Se ocupa de vastos planes, amplios proyectos, correlaciones y analogías, más la tentativa de imponerlos sobre los demás e invocar su ayuda, con la consiguiente censura si se niega. Dicha ayuda, para llevar a cabo el conjunto de las ideas no relacionadas. No hace ningún verdadero esfuerzo para completar estos planes e ideas, porque siguen siendo proyectos en el plano mental, en su ambiguo estado original. El esfuerzo por ver, captar y aprender más de los detalles y de la interrelación, absorbe toda su atención y no le queda energía para llevar, aunque sea uno de ellos, al plano del deseo y así dar los primeros pasos hacia la materialización física del plan visualizado. Si este estado mental continúa durante un periodo demasiado largo, se produce una tensión mental, una depresión nerviosa y a veces una dificultad permanente. Sin embargo, la cura es simple. El hombre así afectado debe comprender la futilidad de su vida mental, tal como la vive. Luego, elegir uno de los muchos métodos disponibles de trabajo y uno de los muchos canales de servicio, mediante el cual el plan presentido puede desarrollarse, uno debiendo obligarse y esforzarse por traerlo a la manifestación física, abandonando todas las demás posibilidades. De esta manera, puede empezar a regularizar y a controlar su mente y a ocupar su lugar entre quienes están realizando algo sin importarle cuán pequeña puede ser la contribución. Entonces se hace constructivo. He ilustrado este tipo de dificultad en términos del aspirante que en la meditación hace contacto con las influencias de la jerarquía y está en posición de extraer de la corriente de formas mentales creadas por ella y sus discípulos. Pero el mismo tipo de dificultad tendrán aquellos que, por medio del descubrimiento del plano mental y el empleo de la atención enfocada,
penetran en ese mundo más amplio de ideas, las cuales están preparadas para precipitarse en los niveles concretos de la sustancia mental. Esto explica la futilidad y la aparente aridez en personas muy inteligentes. Se ocupan de tantas cosas que terminan por no realizar ninguna. Un plan llevado a cabo, una línea de pensamiento desarrollada hasta su terminación concreta, un proceso mental desarrollado y presentado en la conciencia, salvarán la situación y llevará a una utilidad creadora a las vidas que, de otra manera, serían negativas e inútiles. Empleo la palabra negativa para indicar la negatividad en la consecución de los resultados. Un hombre así, innecesario decirlo, es excesivamente positivo respecto a la forma en que deben ser desarrolladas en las implicaciones que atribuye a sus pseudoconceptos e ideas mentales. Y es también una constante fuente de consternación para los que lo rodean. Sus amigos y compañeros de trabajo son el blanco de su incesante crítica, porque no realizan los planes como él cree que deberían ser realizados, o no aprecian el sinfín de ideas que lo abruman. Debe comprenderse que él sufre una especie de fiebre mental, con su corolario de alucinaciones, hiperactividad e irritabilidad mental. Como ya he dicho, la cura está en manos del paciente. Implica la fervorosa dedicación al plan elegido para probar su eficacia, empleando el sentido común y juzgando correctamente. La luz con la cual puede entrar en contacto en la meditación le ha revelado un nivel de fenómenos y formas mentales que no está acostumbrado a tratar. Sus manifestaciones, implicaciones y posibilidades lo impresionan tanto que arguye que deben ser divinos y, en consecuencia, esenciales. Debido a que sigue estando en el centro dramático de su propia conciencia y posee, aún inconscientemente, orgullo mental y ambición espiritual, cree que debe hacer grandes cosas y que aquellos a quienes él conoce deben ayudarlo a hacerlas, y si no lo hacen los considera fracasados. La segunda dificultad es la revelación del Maya de los sentidos. Maya es un término genérico que abarca tres aspectos de la vida fenoménica de los tres mundos, o los tres resultados mayores de la actividad de la fuerza. Sirve para confundir al hombre y dificultar el destino del aspirante activo. Sería valioso si les definiera aquí los tres términos que se aplican a estos tres efectos fenoménicos: ilusión, espejismo y maya. Durante largo tiempo, estas tres palabras han sido discutidas entre los así llamados ocultistas y esotéricos. Representan en sí el mismo concepto general o la diferenciación de ese concepto. Las interpretaciones fueron generalmente parciales y casi distorsiones de la verdad real, debido a las limitaciones de la conciencia humana, y son. Espejismo ha sido considerado a menudo como la curiosa intención de las llamadas fuerzas negras de embaucar y engañar a los aspirantes bien intencionados. Muchas personas buenas se sienten halagadas cuando enfrentan algún aspecto de este espejismo, teniendo la sensación de que su disciplina ha sido tan buena que las fuerzas negras se han interesado suficientemente como para tratar de obstaculizar el buen trabajo realizado, sumergiéndolos en las nubes del espejismo. Lo cual está muy lejos de la verdad. Esta idea es en sí parte del espejismo de la época actual y tiene sus raíces en el orgullo y en la satisfacción humanas. Maya, a menudo se la considera de la misma naturaleza que el concepto difundido por la ciencia cristiana, Christian Science, de que no existe tal cosa como materia. Se nos pide que consideremos al mundo fenoménico como ilusorio o maya, y que creamos que su existencia es simplemente un error de la mente mortal y una forma de autosugestión o autohipnotismo. Por medio de esta creencia inducida nos obligamos a entrar en un estado mental que reconoce que lo tangible y lo objetivo son únicamente ficciones de la mente imaginativa del hombre. Esto a su vez es una tergiversación de la realidad. Ilusión es considerada más o menos del mismo modo, solo que al definirla, ponemos el énfasis sobre la mente finita del hombre. No se niega la existencia del mundo de los fenómenos, pero se considera que la mente interpreta mal y rehúsa ver ese mundo tal cual es en realidad. Consideramos que esta mala interpretación constituye la gran ilusión. Quisiera hacerles notar aquí, hablando en forma general,
que estas tres expresiones son tres aspectos de una condición universal, resultado de la actividad, en tiempo y espacio, de la mente humana. El problema de la ilusión reside en el hecho de que es una actividad del alma y el resultado del aspecto mental de todas las almas en manifestación. El alma está sumergida en la ilusión y no puede ver con claridad hasta el momento en que ha aprendido a arrojar su luz en la mente y el cerebro. El problema del espejismo aparece cuando se intensifica la ilusión mental por medio del deseo. Lo que el teósofo llama camamanas produce espejismo. Constituye la ilusión en el plano astral. El problema de Maya es igual al anterior, más la actividad intensa que se produce cuando ambos, el espejismo y la ilusión, tienen lugar en los niveles etéricos. Es esa mezcolanza, esta es la palabra que deseo emplear, vital, y reflexiva y emotiva, en la cual parecen vivir constantemente la mayoría de los seres humanos. Por lo tanto, 1. Ilusión es primordialmente una cualidad mental y es característica de la actitud mental de esas personas que son más intelectuales que emocionales. Ellos han trascendido el espejismo tal como se comprende comúnmente, siendo culpables de la mala comprensión e interpretación de las ideas y formas mentales. 2. Espejismo es de carácter astral y hoy es mucho más potente que la ilusión, dado que la gran mayoría actúa siempre astralmente. 3. Maya. Es de carácter vital y una cualidad de la fuerza. Constituye esencialmente la energía del ser humano cuando entra en actividad, impulsado por la influencia subjetiva de la ilusión mental o del espejismo astral, o por la combinación de ambos. La vastedad del tema es abrumadora, y tomará tiempo al aspirante aprender las reglas mediante las cuales podrá hallar el camino que lo sacará de los mundos del espejismo. Aquí solo trataré el tema a medida que produce efectos en la vida del hombre que ha evocado cierta medida de luz dentro de sí mismo. Esto ha servido para revelarle los tres mundos de la fuerza inferior. Tal revelación, en las primeras etapas, a menudo lo engaña y es víctima de lo que le fue revelado. Podríamos decir con justicia que todos los seres humanos son víctimas de la gran ilusión y de sus diversas secuencias y aspectos. En los casos considerados aquí, la diferencia reside en que 1. El hombre es, en forma definida, consciente de sí mismo. 2. Sabe también que ha liberado una cierta medida de luz superior. 3. Lo que le fue revelado lo interpreta en términos de fenómenos espirituales y no en términos de fenómenos psíquicos. Considera todo esto maravilloso, revelador, verdadero y deseable. Debido a que ha obtenido la integración y es capaz de actuar en la naturaleza mental, a que su orientación es buena y correcta, a que está en el sendero de probación y a que sabe que es un aspirante y también un discípulo, supone, por ejemplo, que lo que las luces le revelan en el plano astral es de un orden muy elevado. Por lo tanto, es muy engañoso en sus efectos. Vastos esquemas cósmicos que han surgido de las mentes de los pensadores del pasado y han logrado alcanzar el plano astral, las antiguas formas que personifican la vida de deseo y los potentes conceptos imaginarios de la raza, que han persistido en la vida de deseo de muchos. Las formas simbólicas empleadas a través de las edades, con la intención de materializar ciertas realidades, la tentativa y las formas experimentales de esfuerzos grandes y buenos, desarrollados o en desarrollo en la actualidad, más la actividad de la vida en el plano astral mismo y el mundo de los sueños del planeta. Todo esto tiende a preocuparlo y a conducirlo hacia el peligro y el error, demorando su progreso en el camino y desviando sus energías y su atención. Debe recordarse que esto constituye la línea de menor resistencia para el hombre, debido al poder que tiene el cuerpo astral en este periodo mundial. Todo ello da por resultado el superdesarrollo de los poderes y las facultades de la mente, y lo que se llama siddhis inferiores, los poderes psíquicos inferiores, empiezan a ejercer control. En realidad, un hombre vuelve a los estados de percepción y a las condiciones funcionales, normales y correctos de la época atlante, pero indeseables e innecesarios en nuestros días. Está recuperando, por medio del estímulo,
antiguas costumbres de percepción psíquica que deberían normalmente permanecer bajo el umbral de la conciencia. La luz le ha revelado este mundo de fenómenos, lo juzga deseable e interpreta sus actividades como un desarrollo espiritual maravilloso dentro de sí mismo. Este estímulo de la mente, a su vez estimulada durante la meditación, al descender al plano astral, evoca la reacción activa, renovada y redespertada de los poderes inferiores. Esto es definidamente una recuperación y precisamente tan indeseable como lo son ciertas prácticas de Hatha Yoga en la India, que permiten al yogui recuperar el control consciente de sus funciones corporales. Este control consciente era la característica distintiva de las primitivas razas que existieron en la era de Lemuria, pero, durante épocas, la actividad de los órganos del cuerpo ha permanecido, en forma deseable y sin peligro, bajo el umbral de la conciencia, cumpliendo el cuerpo sus funciones, automática e inconscientemente. Excepto en casos de enfermedad o de desórdenes de alguna especie. No se pretende que la raza, cuando haya realizado el trabajo del ciclo actual, actúe conscientemente en zonas olvidadas de la conciencia, como lo hicieron las razas lemuriana y atlante. Está designado que el hombre debe actuar como caucásico, aunque no se haya encontrado todavía un término realmente adecuado para describir la raza que se está desarrollando bajo el impacto de nuestra civilización occidental. Me refiero a estados de conciencia y a reinos de percepción que son la prerrogativa de todas las razas y pueblos en ciertas etapas de desarrollo y aplico solo las tres nomenclaturas científicas y raciales como símbolos de estas etapas. La conciencia lemuriana física. La conciencia atlante astral, emocional, sensoria. La caucásica o ariana mental o intelectual. Esto siempre debe ser recordado. El hombre que sufre por las revelaciones de la luz en los tres mundos, particularmente en el mundo astral, está haciendo realmente dos cosas. 1. Permanece en una condición relativamente estática en lo que concierne a su progreso superior, observa el confuso caleidoscopio del plano astral con interés y atención. Quizás no esté activo en ese plano ni se identifique conscientemente con él mismo, pero por el momento satisface su interés, mental y emocionalmente, mantiene su atención y despierta su curiosidad, aunque al mismo tiempo lo critique. Por lo tanto, pierde el tiempo rodeándose continuamente de nuevas capas de formas mentales, resultado de su pensamiento sobre lo que ve u oye. Esto es peligroso y debería terminarse con ello. Es necesario que todos los aspirantes y discípulos se interesen inteligentemente por el mundo del espejismo y de la ilusión para poder liberarse de su esclavitud, pues de lo contrario nunca lo comprenderán ni controlarán. Una dedicación prolongada en esa vida y una completa absorción en sus fenómenos son peligrosos y esclavizantes. 2. El interés evocado en estos casos indeseables es tal que el hombre A. Llega a estar completamente sometido al espejismo. B. Desciende, hablando simbólicamente, a su nivel. Se reacciona sensoriamente a sus fenómenos, a menudo con placer y deleite, evoca las antiguas facultades de clarividencia y clariaudiencia. E. Se convierte en un psíquico inferior y acepta todo lo que le revelan los poderes psíquicos inferiores. Quisiera detenerme aquí y señalarles cosas que deben ser tenidas en cuenta. Primero, muchas personas viven en la actualidad el estado de percepción y de conciencia atlante y, para ellos, la expresión de los poderes psíquicos inferiores es normal, aunque indeseable. Para el hombre de tipo mental, o que está trascendiendo gradualmente la naturaleza psíquica, dichos poderes son anormales, o debería decir subnormales, y muy indeseables. En el análisis en que estamos empeñados, no me refiero al hombre que posee conciencia atlante sino al aspirante moderno. Para él constituye un peligro y un retroceso desarrollar la anterior conciencia racia y retroceder al tipo inferior de desarrollo que debería haber dejado muy atrás. Este es un tipo de expresión atávica. Segundo, cuando un hombre está firmemente polarizado en el plano mental, ha realizado en cierta medida el contacto con el alma,
Está orientado totalmente hacia el mundo de las realidades espirituales y lleva una vida de disciplina y de servicio, entonces a veces, siendo necesario, puede a voluntad evocar estos poderes psíquicos inferiores y emplearlos para servir al plan, con el fin de llevar a cabo un trabajo especial en el plano astral. Este es un caso donde la conciencia mayor incluye normalmente a la menor. Sin embargo, raras veces lo hacen los adeptos, pues los poderes del alma, percepción espiritual, sensibilidad telepática y habilidad psicométrica se adaptan generalmente a la demanda y satisfacen la necesidad. Intercalo estas anotaciones porque algunos hombres iluminados emplean dichos poderes, pero siempre dedicados a algún aspecto del servicio específico para la jerarquía y la humanidad, no para algo que se vincula con el individuo. Cuando un hombre ha deambulado por los senderos secundarios del plano astral y ha abandonado el lugar de seguridad que le concede el equilibrio mental y la elevación intelectual, nuevamente hablo en forma simbólica, cuando ha sucumbido al espejismo y a la ilusión, por lo general ha sido sinceramente engañado. Aunque bien intencionado, y cuando ha desarrollado en sí mismo, por la aplicación errónea del estímulo y del experimento, antiguas maneras de hacer contacto, tales como la clarividencia y la clariaudiencia. ¿Qué puede hacer o qué se le puede hacer para que establezca las correctas condiciones? Muchos de ellos caen en manos de los psicólogos y psiquiatras, otros están internados en sanatorios y asilos, porque veían cosas u oían voces o tuvieron ciertos sueños, porque son desadaptados a la vida normal. Parece que son un peligro para ellos mismos y los demás. Constituyen un problema y una dificultad. Los antiguos hábitos deben desaparecer, pero por su antigüedad son muy poderosos, y abandonarlos es más fácil decirlo que hacerlo. Las prácticas mediante las cuales se han desarrollado los poderes psíquicos inferiores deben ser abandonadas. Si las facultades para responder a un mundo astral ambiental parecen haberse desarrollado sin ninguna dificultad y ser naturales en el hombre, deben ser interrumpidas no obstante y cerrarse los caminos de acercamiento a este mundo inferior fenoménico. Si los seres humanos no logran vivir conscientemente en el plano físico, ni pueden manejar los fenómenos que allí existen, y si es aún tan difícil para la gran mayoría llevar una vida de atención mental y vivir mentalmente, ¿por qué complicar el problema? Tratando de vivir en un mundo de fenómenos que se acepta como el más poderoso en la actualidad. Liberarse de la esclavitud de la sensibilidad astral es una tarea única y estupenda. Los detalles del método por el cual puede llevarse a cabo son demasiado numerosos para que los consideremos aquí. Pero ciertas palabras encierran las notas clave de la liberación y 3 sugerencias fundamentales ayudarán al psicólogo a tratar las diversas dificultades. Las palabras que encierran el secreto son: 1. La instrucción. 2. El enfoque de la atención. 3. La ocupación. La naturaleza del mecanismo humano de respuesta en los 3 mundos debería ser cuidadosamente explicada al hombre que tiene dificultades y aclarársele, si se puede, la diferencia que existe entre las conciencias lemuriana, atlante y caucásica. El orgullo que siente por el lugar que ocupa en la escala de la evolución debería ser evocado también en este punto en lo posible, y probará ser una evocación constructiva. El esfuerzo para enfocar su atención debería ser emprendido con simpatía y progresivamente. De acuerdo al tipo a que pertenece, así será dirigido el esfuerzo para que enfoque su atención y oriente su interés en los planos físico o mental, alejándolo de esta manera del plano intermedio. Debería procurársele una ocupación definidamente física o mental, también de acuerdo al tipo, y obligarlo a que se ocupe de algo a su propia manera. Las 3 sugerencias que yo haría al psicólogo o al sanador mental son: 1. Estudiar cuidadosamente la naturaleza de los rayos que presumiblemente constituyen la naturaleza del hombre y proporcionan las fuerzas y energías que hacen de él lo que es. He seleccionado cuidadosamente las palabras. 2. Determinar cuál de los vehículos de contacto es el más poderoso, mejor organizado y desarrollado. Esto indicará a través de qué formas la vida de expresión afluye en esta encarnación particular.
3. Investigar cuidadosamente la condición física y, si necesita atención, procurársele un debido tratamiento. Al mismo tiempo, observar el sistema glandular, estudiándolo desde el punto de vista de su relación con los 7 centros principales del cuerpo. En muchos casos, las glándulas indican la condición de los centros. Así se comprenderá el sistema de fuerzas del paciente. La ciencia de los centros está todavía en su infancia, como lo están la ciencia de los rayos y la ciencia de la astrología, pero mucho se está aprendiendo y desarrollando a lo largo de estas 3 líneas y, cuando las barreras actuales se derriben y la verdadera investigación científica sea instituida de acuerdo a estas líneas, una nueva era comenzará para el ser humano. Estas 3 ciencias constituirán los 3 sectores principales de la ciencia de la psicología de la nueva era. Además de las contribuciones aportadas por la psicología moderna y la visión interna de la naturaleza del hombre, en particular la naturaleza física, que se ha desarrollado en forma tan maravillosa. Los problemas de los guías, de los sueños y de la depresión. Me ocuparé de estos problemas porque tienen una excesiva preponderancia en la actualidad, debido a la actividad de los diversos grupos religiosos y psicológicamente motivados, a la tendencia de ciertas escuelas que se dedican a enseñar religión y psicología, y a la actual situación mundial, que ha sumergido a muchas personas sensibles en un estado de exigua vitalidad espiritual, acompañada por lo general por un descenso similar de la vitalidad física. Estas condiciones prevalecen en todas partes y se debe a la mala situación económica. Me ocuparé también de estos problemas antes de entrar a analizar el cuarto punto, las enfermedades y los problemas de los místicos, pues estos constituyen un grupo intermedio que incluye a muchas personas inteligentes y bien intencionadas. El problema de los guías es peculiarmente difícil de resolver, porque está basado en el innato e instintivo reconocimiento de la realidad de la existencia de Dios y de su plan. La mayoría de los reformistas bien intencionados explotan hoy esta inherente reacción espiritual e instintiva, pero no le han dedicado verdadera atención al sujeto o al fenómeno que responde externamente al impulso subjetivo. La mayoría de las veces es el caso del ciego que guía a otro ciego. Podríamos definir el problema que crean los guías como el método por el cual el hombre, por autosugestión, provoca en sí mismo un estado de negatividad y, mientras se halla en ese estado, es consciente de sus inclinaciones, de los impulsos, anhelos, voces, órdenes captadas con nitidez. Revelaciones sobre las normas de conducta que debe seguir y la carrera que debe profesar, además de las indicaciones generales que Dios le propone al atento, negativo y receptivo sujeto respecto a sus actividades. En este estado de casi sublimada percepción de la insistente demanda, proveniente de los reinos subjetivos del ser o del pensamiento, el hombre es impelido a seguir una corriente de actividad que puede llevarlo a una permanente orientación de su vida, a veces inofensiva y otras muy deseable, o ser solo de efecto temporario. Una vez que ese anhelo de responder se haya agotado. Pero en cualquier caso, la fuente de donde surge la dirección y el origen de la guía es denominada vagamente Dios, se la considera divina y calificada como la voz del Cristo interno o dirección espiritual. Por lo general se le aplican infinidad de términos análogos, según la escuela de pensamiento a la que pertenece el individuo o la que ha logrado atraer su atención. Con el tiempo veremos que aumentará la tendencia a ser guiado subjetivamente en una forma u otra, a medida que la humanidad se va orientando hacia lo subjetivo, percibiendo en forma más definida los reinos del ser interno y acrecentando su tendencia hacia el mundo de significados. Por esta razón deseo hacer un análisis relativamente cuidadoso de las posibles fuentes en donde se origina la orientación, para que los entes se den cuenta, por lo menos, que el tema es mucho más vasto y complicado de lo que creen, y que sería inteligente asegurarse el origen de la guía otorgada a fin de saber con más exactitud hacia dónde van. No deben olvidar que la ciega e irrazonable sujeción a un guía, como sucede hoy, convierte al hombre, oportunamente, en un autómata negativo e impresionable. Si esto prevaleciera universalmente y los métodos actuales se convirtieran en hábitos arraigados,
la raza perdería todo derecho a su posesión más divina, el libre albedrío. No hay temor inmediato de que esto suceda si los hombres y mujeres inteligentes reflexionan sobre el problema. Infinidad de egos avanzados vienen a la encarnación a conjurar el peligro, y también innumerables discípulos, cuyas voces se elevan claras y fuertes, abogan por el libre albedrío y la comprensión inteligente del plan de Dios. Podría serles de valor si enumeraran nuevamente las escuelas de pensamiento cuya principal atracción consiste en ofrecer guías, o cuyos métodos y doctrinas tienden a desarrollar el oído interno, pero no enseñan a discernir el origen de dichos guías ni a diferenciar entre los distintos sonidos, voces y pseudo-instrucciones inspiradas que el oído interno puede registrar una vez entrenado. Las personas emotivas que pertenecen a las iglesias de cualquier denominación o creencia tienden a buscar la forma de evadir las dificultades y vicisitudes de la vida. Viviendo siempre con la sensación de la presencia guiadora de Dios, conjuntamente con la ciega obediencia a lo que genéricamente denominan la voluntad de Dios. La práctica de la presencia de Dios es en verdad un paso necesario y deseable, pero la gente debería comprender lo que ello significa y cambiar constantemente el sentido de la dualidad por el de la identificación. La voluntad de Dios podrá aparecer como la imposición de las circunstancias y condiciones de la vida, de las cuales no hay escapatoria posible. El individuo que sufre esta imposición la acepta y no trata de aminorar, ni siquiera mejorar, y a veces tampoco evitar las circunstancias. Interpreta de tal manera su situación y destino, que determina, plácida y sumisamente, vivir dentro del círculo infranqueable y de las limitaciones que le han sido impuestas. Desarrolla inevitablemente un espíritu de sumisión y obediencia, soporta, convencido, de que su situación expresa la voluntad de Dios. En los más sublimes estados de obediencia, las personas sensitivas hacen alarde de su sumisión, pero no se dan cuenta de que la voz que han escuchado es la propia. Creen que es la Dios. La comprensión, el reconocimiento de la ley de causa y efecto, que actúa una vida tras otra, y la interpretación de que el problema es una lección que debe aprender, significará la liberación de la negatividad y la aceptación ciega e irreflexiva. La vida no pide obediencia ni aceptación, exige actividad. Pide que se separen los valores buenos y elevados de los indeseables, que se cultive ese espíritu de lucha que traerá organización y comprensión y permitirá entrar oportunamente en una etapa donde desempeñará una actividad espiritual útil. Las personas que participan en la actividad de esas escuelas de pensamiento, con infinidad de nombres tales como la Escuela de la Ciencia Mental, Mental Science, grupos del Nuevo Pensamiento, New Thought, Ciencia Cristiana, Christian Science, y muchos grupos similares, propenden a caer en un estado de negatividad basado en la autosugestión. La constante repetición del hecho, aún incomprendido, de la realidad de la divinidad, evocará oportunamente la respuesta del aspecto forma de la vida, lo cual, aunque no sea una guía verbal, constituye sin embargo el reconocimiento de una especie de guía, que impide el libre albedrío. Y es una reacción en amplia escala de lo mencionado anteriormente. Así como en el primer caso tenemos la ciega aceptación de un destino indeseable, porque creen que tal es la voluntad de Dios y dicha voluntad debe ser buena y correcta. En el otro caso existe el propósito de conmover al hombre subjetivo para que acepte una condición totalmente opuesta. Se le enseña que no existen malas condiciones, excepto las que él mismo puede crear, que no existe dolor ni nada que pueda considerarse indeseable, se le incita a reconocer que él es divino y el heredero de las edades, y que las malas condiciones, las limitadas circunstancias y los acontecimientos adversos son producto de su propia imaginación creadora, y se le explica que en realidad no existen. En ambas escuelas de pensamiento se enseña y recalca la verdad sobre el destino, a medida que se cumple bajo la ley de causa y efecto, y sobre la divinidad innata en el hombre, pero en ambos casos el hombre es un sujeto negativo y víctima de un destino cruel, o de su propia divinidad.
Premeditadamente empleo esta fraseología porque ansío que los lectores comprendan que el destino nunca ha tenido por finalidad convertir al hombre en víctima inerme de las circunstancias ni en instrumento autohipnotizado de una aseverada y no desarrollada divinidad. El hombre está destinado a ser árbitro inteligente de su propio destino y consciente exponente de su innata divinidad, el Dios interno. Nuevamente repito, las escuelas esotéricas, teosóficas y rosacruces, tienen también, especialmente en sus aulas internas, sus propios métodos ilusorios para servir de guías. Son distintos de los dos anteriores, pero los resultados en gran parte similares, reducen al estudiante a la condición de ser guiados, a menudo dirigidos por voces ilusorias. Con frecuencia los dirigentes de dichas organizaciones pretenden estar en comunicación directa con un maestro, o con toda la jerarquía de maestros, de quienes reciben órdenes. Estos dirigentes a su vez imparten dichas órdenes a los miembros menores de la organización y esperan una rápida e indiscutida obediencia. En el sistema de entrenamiento que se imparte con la denominación de desarrollo esotérico, se ofrece como aliciente para el trabajo y la práctica de la meditación una relación similar con el maestro o la jerarquía, haciéndole creer al aspirante que algún día escuchará la voz de su maestro, que lo guiará. Le dirá lo que debe hacer y le explicará la participación que tendrá en los diversos trabajos. Gran parte de las dificultades psicológicas que prevalecen en los grupos esotéricos puede atribuirse a esa actitud y a esa esperanza ilusoria que se le ofrece al neófito. En vista de esto no puedo dejar de repetir enfáticamente que 1. El objetivo de la enseñanza impartida en las verdaderas escuelas esotéricas consiste en poner al hombre en contacto consciente con su alma y no con el maestro. 2. El maestro y la jerarquía de maestros trabajan únicamente en el plano del alma. Como alma y con almas. 3. La respuesta consciente a la impresión y al plan jerárquicos depende de la reacción sensible que pueda desarrollarse en forma permanente entre el alma del hombre y su cerebro, por conducto de su mente. 4. Deben recordarse los puntos siguientes, que cuando A. El hombre llega conscientemente a darse cuenta de que es un alma, entonces puede establecer contacto con otras almas. B. Es un discípulo consciente, está en contacto con otros discípulos y colabora inteligentemente con ellos. C. Es un iniciado, otros iniciados son realidades en su vida y en su conciencia. D. Es un maestro, la libertad que le otorga el reino de los cielos es suya, y trabaja conscientemente como miembro avanzado de la jerarquía. Pero, y esto es de primordial importancia, todas estas diferenciaciones se refieren a las categorías del trabajo y no a las de las personas, a las expansiones del alma y no a graduados contactos con personalidades. De acuerdo al desarrollo del alma, logrado en el plano físico, así será la respuesta al mundo de las almas, del cual la jerarquía oculta constituye el corazón y la mente. La guía a la cual frecuentemente responden la mayoría de los miembros que pertenecen a las escuelas esotéricas no es la guía de la jerarquía sino la de su reflejo astral, por lo tanto, responden a una ilusoria y desfigurada presentación, creada por el hombre, de una gran realidad espiritual. Ellos podrían, si quisieran, responder a esa realidad. Aparte de las escuelas comunes de ocultismo y de esoterismo que existen actualmente en el mundo, hay grupos y también individuos aislados que practican diversas formas de meditación y de yoga. Esto es verdad respecto a los aspirantes occidentales y orientales. Algunas de estas personas trabajan con un verdadero conocimiento y, por lo tanto, lo hacen sin peligro. Otras no solo ignoran totalmente las técnicas y los métodos sino que desconocen los resultados que deben esperar de sus esfuerzos. Inevitablemente, el principal resultado obtenido consistirá en retrotraer internamente la conciencia, desarrollar el espíritu de introspección y orientar al hombre o mujer hacia los mundos subjetivos internos y los planos sutiles del ser, generalmente hacia el mundo astral y raras veces hacia el mundo verdaderamente espiritual de las almas.
Excepcionalmente se evoca la naturaleza mental y los procedimientos aplicados producen la negatividad y pasividad de las células cerebrales, mientras la mente permanece inactiva y a menudo aletargada. Por lo tanto, la única zona visible de la conciencia es la astral. Así quedan excluidos los mundos de los valores físicos y tangibles y análogamente el mundo mental. Quisiera que reflexionen sobre este enunciado. El movimiento del Grupo Oxford también ha dado demasiada importancia a la necesidad de ser guiado. Sin embargo, parece ser que no ha comprendido verdaderamente el tema, ni le ha dedicado mayor atención a la investigación incluyente de las posibles alternativas de la voz de Dios. Místicos de toda índole, que tienen una predisposición natural hacia la vida negativa e introspectiva, oyen en la actualidad voces, reciben orientación y obedecen a impulsos que ellos afirman provenir de Dios. En todas partes hay grupos que están abocados a la tarea de orientar a la gente hacia la vida espiritual, o le comprobar el plan de Dios, o colaborar con él en una u otra forma. Algunos de estos grupos trabajan con inteligencia y a veces sus suposiciones y esfuerzos son correctos, pero la mayoría son incorrectos y de naturaleza mayormente astral. Esto trae dos resultados. 1. Fomenta una gran esperanza entre los trabajadores espirituales del mundo, a medida que observan la rapidez con que la humanidad se dirige hacia el mundo del correcto significado, de los verdaderos valores espirituales y de los fenómenos esotéricos. Se dan cuenta que a pesar de los errores y equívocos, la tendencia de la conciencia racias va dirigida internamente hacia el centro de vida y paz espirituales. El otro es el resultado o reconocimiento de los periodos de verdadero peligro que transcurren durante este proceso de reajuste de los valores más sutiles y a no ser que haya una comprensión inmediata de las condiciones y posibilidades psicológicas y que la mentalidad de la raza llegue a comprender y a tener el sentido común, tendremos que atravesar un ciclo de profundos disturbios psicológicos y raciales antes de finalizar este siglo. En la actualidad, por ejemplo, dos factores producen un profundo efecto psicológico sobre la humanidad. 1. La incertidumbre, el temor y el recelo que prevalece en todos los países afecta en forma adversa a las masas, estimulándolas astralmente y, al mismo tiempo, disminuyendo su vitalidad física. 2. El impacto producido por las fuerzas espirituales superiores sobre las personas orientadas inteligentemente y motivadas místicamente está produciendo serias y grandes dificultades, pues derriba las barreras etéricas protectoras y abre de par en par las puertas del plano astral. Estos son algunos de los peligros que implica el estímulo espiritual. Por lo tanto, resultará de real valor estudiar las fuentes de donde provienen la mayoría de las pseudo-guías. Para mayor claridad y eficacia me propongo enumerarlas muy brevemente, sin hacer extensos comentarios. Ello permitirá hacer comprender al investigador inteligente y ansioso que el tema es mucho más vasto e importante de lo que supone y puede llevarlo a hacer un análisis cuidadoso de los tipos de guía y a comprender cuáles son los posibles agentes rectores de que puede ser víctima el pobre e ignorante neófito. 1. La guía o instrucción proveniente de una persona en el plano físico hacia la cual se dirige la persona guiada, la mayoría de las veces inconscientemente en busca de ayuda. Esto constituye en gran parte una relación cerebral, de naturaleza eléctrica, establecida mediante contactos conscientes en el plano físico, y facilitada grandemente por el hecho de que el neófito sabe perfectamente lo que su instructor diría en cualquier circunstancia dada. 2. La actitud introvertida del neófito o del místico hace surgir a la superficie toda su subconsciente vida de deseos, lo cual, debido a su inclinación mística, y probablemente a que aspira a lograr la beatitud y la vida del espíritu, adopta ciertas tendencias de adolescente hacia la actividad religiosa y sus prácticas. Sin embargo, las interpreta como una guía definitivamente externa y se las explica a sí mismo en tal forma que se convierten para él en la voz de Dios. 3. La recuperación de antiguas aspiraciones y tendencias espirituales que llegan de una vida o vidas anteriores, lo cual está profundamente oculto en su propia naturaleza,
pero se las puede hacer surgir a la superficie mediante el estímulo grupal. Recuerda así, en esta vida, deseos y aptitudes espirituales que hasta entonces no habían aparecido. Cree que son totalmente nuevos y fenoménicos, y los considera como mandatos divinos provenientes de Dios. Sin embargo, siempre han existido, aunque latentes, en la propia naturaleza, y son resultado de una antigua tendencia u orientación hacia la divinidad inherente en todos los miembros de la familia humana. Es el hijo pródigo que, dialogando consigo mismo, exclama, «Me levantaré e iré», pasaje que Cristo aclara plena y bellamente en dicha parábola. 4. La guía registrada puede ser simplemente sensibilidad a las voces, mandatos y buenas intenciones de gente benévola que está en camino de reencarnar. El actual dilema espiritual de la raza es causa del rápido retorno a la vida del plano físico de muchas almas evolucionadas. Mientras se ciernen sobre la zona limítrofe de la vida externa, esperando el momento de renacer, los seres humanos en encarnación frecuentemente establecen inconsciente y subjetivamente contacto con ellas, especialmente durante la noche cuando la conciencia está fuera del cuerpo físico. Lo que dicen y enseñan, con frecuencia bueno, por lo general mediocre y a veces bastante ignorante, es recordado en los momentos que despierta la conciencia, y el neófito lo interpreta como la voz de Dios que lo va guiando. 5. Las guías pueden ser también de naturaleza emocional o astral, resultado de los contactos logrados en el plano astral por el aspirante, firme en su aspiración, pero débil en su polarización mental. Abarcan tantas expresiones que no puedo extenderme sobre ellas. Están coloreadas por el espejismo. Un sinnúmero de líderes, conductores y organizaciones bien intencionados extraen su inspiración de estas fuentes. No contienen verdadera ni duradera guía divina. Podrán ser inofensivas, afables, bondadosas y bien intencionadas, podrán nutrir la naturaleza emocional, desarrollar la histeria o la aspiración, podrán despertar la ambición de la víctima y conducirla por los desvíos de la ilusión, pero no constituyen la voz de Dios ni la de miembro alguno de la jerarquía, y son tan divinas como pudiera serlo la voz de cualquier instructor común en el plano físico. 6. La guía que se ha captado puede ser también el resultado de la sintonización telepática del sujeto con la mente o mentes de otras personas. Esto sucede frecuentemente cuando se trata de personas inteligentes y de quienes están mentalmente enfocadas. Constituye una especie de telepatía directa, pero inconsciente. Por lo tanto, la guía proviene de otras mentes, o de las mentes enfocadas de un grupo de trabajadores con los cuales el hombre puede tener afinidad a sabiendas o no. Las guías que así se imparten podrán tenerse en forma consciente o inconsciente y ser de calidad buena, mala o neutra. 7. Los mundos mental y astral están llenos de formas mentales con las cuales es posible hacer contacto e interpretarlas como guías. Los guías de la raza pueden emplear dichas formas mentales para ayudar y guiar a la humanidad. También pueden ser utilizadas por fuerzas y entidades indeseables. Por lo tanto, dichas formas mentales tienen su utilidad, pero cuando un hombre las interpreta como guías divinas que constituyen una orientación infalible, la cual evoca y exige una ciega e indiscutible aceptación, se convierten en una amenaza para el libre albedrío del alma y no tienen valor alguno. 8. En consecuencia, la guía es de muchos tipos y puede provenir de personas encarnadas o no, y clasificarse desde lo excelente a lo pésimo. Estas incluyen la ayuda ofrecida por los verdaderos iniciados y adeptos a través de sus activos discípulos y aspirantes, y esas actividades mentales y astrales que desarrollan las personas inteligentes comunes, incluso las egoístas y emocionalmente orientadas. Debe recordarse que el verdadero iniciado o discípulo nunca trata de controlar a una persona ni le indicará, como si impartiera órdenes, la acción que debería emprender. Innumerables personas sintonizan la enseñanza que las mentes entrenadas transmiten a los discípulos o captan telepáticamente las poderosas formas mentales creadas por los pensadores del mundo o los miembros de la jerarquía. De allí que haya tantas erróneas interpretaciones y tantos pseudo-guías.
A veces los hombres se apropian de lo que está destinado a un grupo o de la sugerencia dada por un maestro a su discípulo. 9. También dichas guías provienen de la propia y poderosa personalidad integrada del hombre, que a menudo no la reconoce por lo que es. La ambición, el deseo o los propósitos vanidosos de la personalidad podrán descender del cuerpo mental y plasmarse en el cerebro y, sin embargo, el hombre, en su conciencia cerebral, creerá que le llega desde una fuente externa y foránea. Sin embargo, él ha respondido todo el tiempo a los mandatos e impulsos de su propia personalidad. Esto frecuentemente ocurre a tres tipos de personas. A. Aquellos cuyo ego o personalidad pertenecen al sexto rayo. B. Los que están abiertos a los espejismos del plano astral, debido a la sobreestimulación del plexo solar. C. Los que son susceptibles, por una u otra razón, a la menguante energía pisciana. 10. Como es sabido, la guía puede provenir de la propia alma del individuo, cuando por la práctica de la meditación, la disciplina y el servicio, ha establecido contacto con ella y existe, por consiguiente, un canal directo de comunicación entre el alma y el cerebro, a través de la mente. Cuando dicha comunicación es clara y directa, constituye la verdadera guía divina proveniente de la divinidad interna. Sin embargo, si la mente no se ha desarrollado, ni existe pureza de carácter y el hombre no está totalmente libre del control de la personalidad, la comunicación podrá ser distorsionada y mal interpretada. La mente debe aplicar debidamente la verdad o la guía impartida. Cuando se capta correcta y verdaderamente la divina voz interna, solo entonces la guía es infalible y la voz del Dios interno habla con claridad a su instrumento, el hombre, en el plano físico. 11. Cuando esta última forma de guía se haya establecido, estabilizado, fomentado, desarrollado y comprendido, será posible lograr otros tipos de guías espirituales. Para ello se debe pasar a través de, o someterse a la norma de valores que constituyen el alma misma. La percepción del alma es parte de la percepción total. El reconocimiento de la percepción del alma acontece en forma gradual y progresiva en lo que respecta al hombre en el plano físico. Las células cerebrales deben ser despertadas paulatinamente y desarrollada la correcta respuesta interpretativa. Por ejemplo, cuando el hombre es consciente del plan de Dios, creerá que un maestro o un miembro de la jerarquía le imparte informaciones sobre dicho plan, y podrá también pensar que el conocimiento le llega por medio del contacto inmediato establecido con una forma mental del plan. El obtener e interpretar correctamente este conocimiento, forzosa y sencillamente reconoce aquello que su alma inevitablemente sabe, porque su alma es un aspecto del alma universal y parte integrante de la jerarquía planetaria. Existen otras fuentes de donde provienen las guías, las inspiraciones y las revelaciones, pero para los propósitos psicológicos de nuestro estudio bastará lo antedicho. Ahora entraremos en el tema de los sueños que está adquiriendo tanta importancia en las mentes de ciertos psicólogos eminentes y en determinadas escuelas de psicología. De ninguna manera abrigo la intención de criticar o atacar sus teorías. Han llegado a establecer un hecho muy importante y significativo, la realidad de la interna vida subjetiva de la humanidad, fundada en antiguos recuerdos, en las enseñanzas actuales y en contactos de distintos tipos. La verdadera comprensión de la vida de sueños de la humanidad establecerá 1. La realidad de la reencarnación. 2. La realidad de que durante el sueño o inconsciencia se realiza alguna actividad. 3. La realidad del alma, aquello que persiste y tiene continuidad. Estos tres hechos proporcionan una línea definida de acercamiento a los problemas que estamos considerando y, si los analizáramos, corroborarían la posición adoptada por los esotéricos. El origen de la palabra soñar es en sí discutible y no se conoce nada verdaderamente positivo ni comprobado al respecto. Pero tiene mucha importancia lo que de ella se infiere y lo que sugiere. El diccionario Webster, autoridad reconocida, le da dos orígenes a la palabra. Uno deriva de la raíz sánscrita que significa dañar o herir,
el otro, de la raíz anglosajona que significa goce o alegría. No contendrán ambas derivaciones cierta medida de veracidad y al buscar su antiguo origen y raíz, ¿no se podrá descubrir el verdadero significado? En cualquier caso, dos conceptos emanan del estudio comprensivo de estas derivaciones. Primero, que los sueños originalmente fueron considerados indeseables, probablemente porque revelaban o indicaban, en la mayoría de los casos, la vida astral del que soñaba. En la época atlante, cuando el hombre poseía una conciencia básicamente astral, los sueños controlaban casi totalmente su conciencia física externa. En esos días, la orientación de la vida diaria, la vida religiosa y psicológica, tal como existía, se fundaba en la perdida ciencia de los sueños, y es esta perdida ciencia la que el psicólogo moderno, aunque no le agrade la idea, está recobrando rápidamente y tratando de interpretar. La mayoría de las personas, aunque no todas, que necesitan atención e instrucción psicológica poseen conciencia atlante, y este hecho ha inducido al psicólogo a poner inconscientemente el actual énfasis sobre los sueños y su interpretación. Desearía volver a repetir que la verdadera psicología aparecerá y se aplicarán las correctas técnicas cuando el psicólogo esté bien seguro, como primera y necesaria medida, a qué rayo pertenece el paciente, las implicaciones astrológicas y el tipo de conciencia que posee, ariana o atlante. En el transcurso del tiempo, los sueños de las mentes más inteligentes eran cada vez más de naturaleza futurista e idealista, y a medida que surgían a la superficie, eran recordados y registrados, y comenzaron a controlar en tal forma el cerebro del hombre que el énfasis puesto por el anglosajón en la alegría y el goce oportunamente llegó a convertirse en la descripción de la generalidad de los sueños. Aquí tenemos el origen de las utopías, las fantasías y las presentaciones idealistas de la belleza y la alegría futuras que caracterizan la vida mental del ser humano evolucionado, las cuales han sido expresión de las esperanzas, aún no cumplidas, expuestas en la República de Platón, en el paraíso recuperado de Milton y en las mejores producciones utópicas, idealistas y creadoras, de nuestros poetas y escritores occidentales. Así Oriente y Occidente presentan una teoría sobre los sueños de naturaleza astral e intuitiva superior que constituye un cuadro completo de la vida de deseos de la raza. Esta vida de deseos abarca toda la gama, desde las ideas indecentes y la bestialidad inmunda que a veces extraen los psicólogos de sus pacientes, revelando una vida de deseos y una conciencia astral de orden muy inferior, hasta los proyectos idealistas y los bien concebidos paraísos y órdenes cósmicas que corresponden a las clases superiores de aspirantes. Sin embargo, todos ellos tienen cabida dentro del reino de los sueños. Esto también atañe a los sueños relacionados con la frustración sexual y los ideales no realizados. Todos indican la existencia de un anhelo muy poderoso para satisfacer el egoísmo, o para mejorar y lograr el bienestar del grupo. Dichos sueños podrán contener en sí mismos antiguas ilusiones y espejismos astrales muy fuertes y poderosos, debido a su antiguo origen y al deseo racias, o de lo contrario personificar la respuesta sensible de la humanidad evolucionada a los sistemas y regímenes de vida que aguardan en la zona periférica de la manifestación, esperando la futura precipitación y expresión. Esto les indicará cuán vasto es este tema, porque no solo incluye los hábitos astrales del pasado de la raza, que tienden no solo, cuando existen ciertas condiciones patológicas o están fomentadas por las inquietantes frustraciones, a dominar, sino también a incluir la capacidad de los aspirantes del mundo orientados espiritualmente para hacer contacto con los planes designados para la raza, considerándolos como posibilidades deseables. Habiendo explicado así el alcance de este tema, me agradaría hacerles notar que solo procuro, en el limitado tiempo que dispongo, realizar dos cosas. 1. Tratar brevemente las condiciones que fomentan los sueños. 2. Indicar las fuentes donde pueden originarse los sueños y que los produce. No espero que el psicólogo común acepte estas teorías, pero en alguna parte habrá quienes poseen mentes suficientemente amplias como para aceptar algunas de las sugerencias y así beneficiarse y, por cierto, beneficiar también a sus pacientes.
Las principales causas que producen una angustiosa vida de sueños consiste, en todos los casos, en la frustración o en la incapacidad que tiene el alma para imponer sus deseos o designios sobre su instrumento, el hombre. Estas frustraciones se agrupan en tres categorías. 1. Frustración sexual. Este tipo de frustración conduce en muchos casos, especialmente en la persona común, a darle excesiva importancia al sexo y a una incontrolada imaginación sexual, a celos sexuales, pocas veces reconocidos, o a un escaso desarrollo físico. 2. Ambición frustrada. Esto produce la retención de los recursos de la vida, una constante angustia interna, despierta la envidia, el odio, la amargura y la intensa antipatía por los que triunfan y es causa de múltiples anomalías. 3. Amor frustrado. El psicólogo común quizás incluiría esto bajo la denominación de frustración sexual, pero el esotérico no lo considera así. Podrá haber una plena satisfacción sexual o una completa liberación de su aferramiento y, sin embargo, el amor magnético externo del sujeto solo hallará frustración y falta de respuesta. Donde haya estos tres tipos de frustración existirá, frecuentemente, una vida de sueños vívida y malsana, impedimentos físicos de diversa índole e infelicidad cada vez más profunda. Observarán que estas frustraciones constituyen, como es de esperar, simples expresiones del deseo frustrado, y es en este sector particular, ligado con la conciencia atlante, donde necesaria y principalmente el psicólogo moderno lleva a cabo su trabajo. En él. Esfuerzo por conducir al paciente a una comprensión de su dificultad y de acuerdo a lo que constituye la línea de menor resistencia, el psicólogo se esfuerza por aliviar la situación, enseñándole a evocar y a hacer que surjan a la superficie de su conciencia los episodios olvidados y su vida de sueños. A menudo olvidan dos factores importantes, que es la fuente fructífera de los frecuentes fracasos en traer alivio. Primero, cuando el paciente desciende a las profundidades de su vida de sueños traerá a la superficie no solo esas cosas indeseables de su vida de deseos no reconocida, sino también lo que estuvo presente en vidas anteriores. Penetra en un pasado astral muy remoto. No hace tan solo eso sino que, a través de la puerta abierta de su propia vida astral, puede extraer de, o sintonizarse con la vida astral de la raza. Entonces logra hacer surgir el mal racias que quizás no tenga relación personal con él. Esto es muy peligroso, pues podría ser mucho más poderoso que la capacidad actual del hombre para manejarlo. Segundo, en el deseo de verse libre de lo que contiene dentro de sí mismo y le produce dificultades, en el deseo de agradar al psicólogo, fomentado por algunos de ellos bajo el método de transferencia, y en el deseo de producir lo que cree que el psicólogo quiere que él produzca. Frecuentemente extraerá de su imaginación personal y de la imaginación colectiva, o se sintonizará telepáticamente con la imaginación de quien trata de aliviarlo y ayudarlo. Por lo tanto, produce algo que fundamentalmente es falso y engañoso. Estos dos puntos exigen cuidadosa atención, pues hay que proteger al paciente de sí mismo, de la vida mental racia circundante y también del psicólogo que trata de ayudarlo. Esto es algo difícil de realizar, ¿no es verdad? Ahora quisiera intercalar algo que creo necesario y sugestivo. Se pueden aplicar tres principales métodos para ayudar a la persona que busca asistencia psicológica, cualquiera sea el caso y el sujeto. Tenemos ante todo el método que ya hemos tratado, el cual hurga el pasado del paciente, trata de desentrañar esas condiciones básicas determinantes y ocultas en los acontecimientos ocurridos en su niñez o infancia. Se dice que los acontecimientos descubiertos proporcionan una dirección o giro equívoco a la naturaleza de deseos o a la vida mental. Inician la predisposición a tener complejos gérmenes y constituyen en consecuencia la fuente de toda dificultad. Este método, aunque el psicólogo no se dé cuenta, puede conducir a vidas pasadas, abriendo así una puerta que muy bien pudo dejar cerrada hasta poder abrirla sin peligro alguno. El segundo método, que a veces va combinado con el anterior, consiste en llenar el momento actual con una ocupación constructiva y creadora,
expulsando así los elementos indeseables de la vida mediante el poder dinámico expulsor que ejerce el nuevo interés absorbente y supremo. Quisiera indicarles que este método podría aplicarse con menos peligro si la vida subjetiva de los sueños y las dificultades ocultas no fueran tratadas por lo menos temporariamente. Este método constituye, para la persona término medio, de conciencia estrictamente atlante, pero que ahora ha comenzado a desarrollar la actividad mental, por lo general, una forma sólida y segura de trabajar, siempre y cuando el psicólogo obtenga la colaboración comprensiva de la persona implicada. El tercer método que ha sido aprobado por la jerarquía, y sus miembros emplean en su trabajo, consiste en hacer surgir conscientemente el poder del alma. Este poder entonces afluye a través de la vida, de los vehículos y de la conciencia de la personalidad, limpiando y purificando así todos los aspectos de la naturaleza inferior. Será evidente, sin embargo, que dicho método solo es útil para quienes, y existen muchos en la actualidad, han alcanzado ese grado de desenvolvimiento al que se puede llegar y entrenar la mente y, por lo tanto, el alma puede impresionar al cerebro, vía la mente. Si se estudian estos tres métodos se llegarán a comprender los tres sistemas que los psicólogos podrían elaborar y desarrollar a fin de manejar los tres tipos de conciencia moderna, la lemuriana, la inferior que existe hoy en nuestro planeta, la atlante, la que más prevalece hoy, y la ariana que se está desarrollando y desenvolviendo con gran rapidez. Actualmente los psicólogos aplican el método inferior para ayudar a todos los grupos y estados de conciencia. Esto realmente no parece ser muy inteligente, ¿verdad? Ahora surge el interrogante sobre el origen de los sueños. También aquí, como en los casos que consideramos en conexión con el origen de los llamados guías, enumeraré simplemente los orígenes y dejaré que el estudiante de psicología aplique adecuadamente la información cuando enfrente algún problema vinculado con los sueños. Estas fuentes son aproximadamente 10 y podrían definirse de la manera siguiente. 1. Los sueños producidos por la actividad cerebral. En estos casos el sueño del sujeto es muy liviano. Realmente nunca abandona su cuerpo y el hilo de la conciencia no se retira totalmente como sucede cuando se duerme profundamente o se está inconsciente. Por lo tanto, se identifica íntimamente con su cuerpo, debido al retiro parcial del hilo de la conciencia, está en un estado de aturdimiento y de confusa autoidentificación, más bien que dormido. Este estado podrá persistir durante toda la noche o en las horas que duerme. Pero por lo general solo persiste durante las 2 primeras horas y más o menos 1 hora antes de volver a la total conciencia vigílica. Los problemas, preocupaciones, placeres, aflicciones, etc. de las horas vigílicas agitan todavía las células cerebrales, pero el reconocimiento y la interpretación de estas impresiones vagas y agitadas es insegura y de naturaleza confusa. No se le debe dar ninguna importancia a este tipo de sueños. Indica nerviosidad física y poca disposición para dormir, pero no tiene una profunda significación psicológica ni significado espiritual. Son los más comunes en la actualidad, debido al predominio de la conciencia atlante y a la tensión bajo la cual viven hoy los pueblos. Es muy fácil darle indebida importancia a las divagaciones desatadas, estúpidas y confusas de un cerebro inquieto. Sin embargo, la dificultad reside en que el hombre no duerme profundamente. No es bueno inducir a soñar, ni entrenar a las personas para que recuerden su vida de sueños, cuando por naturaleza duermen profundamente y poseen la capacidad de dormirse fácilmente y no sueñan. La evocación de los sueños tal como se lleva a cabo mediante los métodos empleados por ciertas escuelas de psicología, solo debería aplicarse forzosamente, si se puede emplear esta palabra, por la determinación de la voluntad durante las etapas posteriores en el sendero. Hacerlo previamente produce a menudo una especie de continuidad de conciencia que agrega más complejos del plano astral a los de la vida diaria del plano físico. Pocas personas son lo bastante competentes para manejar ambos y, cuando se persiste en el esfuerzo de evocar los sueños, las células cerebrales no descansan y puede sobrevenir insomnio. La ley de la naturaleza ordena que todas las formas que tienen vida deben a veces dormir.
Ahora analizaremos dos tipos de sueños en relación con la naturaleza astral o emocional que se tienen con mucha frecuencia. 2. Los sueños en que se recuerdan cosas. Dichos sueños constituyen el recuerdo de cosas vistas y sonidos oídos mientras se duerme en el plano astral. En este plano se halla generalmente el hombre cuando el hilo de la conciencia se separa del cuerpo. En dicho caso participa de ciertas actividades o adopta la posición del espectador que ve cosas reales, actuaciones, personas, etcétera, etcétera, así como una persona las ve cuando camina en la calle de una gran ciudad, u observa desde una ventana. Estas cosas y sonidos generalmente dependerán de la vida de deseos y de las predilecciones del sujeto, lo que le agrada o no, lo que desea y le atrae. Buscará y frecuentemente hallará a aquellos que ama, a veces buscará y hallará a aquellos a quienes quiere hacerles daño y tendrá la ocasión de herir a los que odia, se favorecerá a sí mismo, participando en el cumplimiento de lo que desea, lo cual siempre es posible imaginativamente en el plano astral. Dichos deseos abarcarán toda la gama, desde el deseo de la satisfacción sexual hasta el anhelo del aspirante, espiritualmente orientado, por ver al Maestro, al Cristo o al Buda. Las formas mentales creadas por los similares deseos de la multitud satisfarán sus deseos y, al despertar, traerá consigo los recuerdos de esa satisfacción en forma de un sueño. Los sueños relacionados con las satisfacciones astrales son ilusorios y evocados y relacionados por uno mismo, sin embargo, indican una experiencia real, aunque solo se haya realizado astralmente, lo cual será de valor para el psicólogo interesado, dentro de lo que puedan indicarle las tendencias caracterológicas del paciente. No obstante, puede surgir una dificultad. Dichas formas mentales, a las cuales el hombre ha respondido y ha encontrado en ellas una satisfacción imaginaria, personifican la expresión de la vida de deseos de la raza y existen, en consecuencia, en el plano astral para que todos las vean. Muchas personas las ven, hacen contacto con ellas y pueden identificarse con las mismas al regresar a la conciencia vigílica. En realidad, no han hecho más que registrar estas formas mentales del mismo modo que se puede registrar el contenido de un escaparate al pasar delante. Por ejemplo, algo horrible puede inducir a una persona a relacionar inocentemente un sueño, que en realidad es solo el registro de algo que ha visto o experimentado, de lo cual ha sido testigo durante el tiempo que dormía, pero con el cual no tiene ninguna conexión. Esta experiencia la asocia con desagrado y disgusto y, con mucho sentimiento, relata su experiencia al psicólogo y frecuentemente le da una interpretación que le revela las profundidades del mal que testimonian, aparentemente, sus deseos no realizados. El psicólogo saca a la superficie los anhelos inexpresados, le advierte al sujeto que estos desaparecerán cuando se los enfrentan y que el fantasma de su desorden mental y psicológico será conjurado. A no ser que el psicólogo posea verdadera iluminación, culpará al sujeto que está bajo su cuidado de haber tenido una experiencia que nunca ha pasado, pues solo fue testigo. Expongo esto como un ejemplo de lo que ocurre muy a menudo y produce mucho daño. Hasta que los psicólogos no acepten que la vida de la humanidad continúa durante el sueño, al separarse del cuerpo físico por la noche, con frecuencia cometerán tales errores. Las implicaciones son evidentes. 3. Los sueños que constituyen recuerdos de actividades reales. Dichos sueños registran actividades verdaderas. No han sido simplemente observadas, registradas y relatadas por el sujeto. Cuando una persona ha alcanzado a un estado de verdadera integración del cuerpo astral y del cuerpo vital o etérico, además del cuerpo físico, entonces estos tres aspectos funcionan armónicamente. B. La capacidad de emprender una actividad ordenada mientras duerme. Entonces el hombre puede plasmar en el cerebro físico el conocimiento de estas actividades y al volver a la conciencia vigílica las lleva a la práctica mediante el cuerpo físico. Por lo tanto, los sueños del hombre en realidad serán ni más ni menos que la relación de la continuidad de las actividades desplegadas durante el día, tal como se llevaron a cabo en el plano astral.
constituirán simplemente el registro, impresionado en el cerebro físico, de sus actividades y emociones, sus propósitos e intenciones y sus conocidas experiencias. Estas son tan reales y verídicas como cualesquiera de las que registra el cerebro durante las horas vigílicas. No obstante, en la mayoría de los casos, son registros parciales y de naturaleza mixta, porque los espejismos, las ilusiones y las percepciones de lo que hacen los demás, según se registran en la segunda categoría de sueños explicada anteriormente, podrán producir todavía algún efecto. Los registros mixtos y las erróneas identificaciones, etc., conducen a muchas dificultades. El psicólogo debe tener en cuenta a. La edad o experiencia del alma del paciente, determinar si el paciente ha participado en forma ilusoria en el sueño relatado, o ha sido una actividad percibida o registrada, o un real y verdadero acontecimiento experimentado por el hombre mientras dormía. B. La capacidad del sujeto para recordar perfectamente la experiencia relatada, capacidad que depende de haber establecido previamente la continuidad de conciencia, de manera que en el momento de regresar, el cerebro del hombre implicado es fácilmente impresionado por la experiencia del verdadero hombre cuando se halla fuera del cuerpo. C. Que el paciente no desea impresionar al psicólogo su innata honestidad, el control que ejerce sobre su imaginación y la capacidad para expresarse verbalmente. Respecto a los discípulos y aspirantes avanzados, la situación es algo distinta. La integración realizada ha involucrado a la mente y también al alma. La actividad registrada, plasmada y relacionada, es la del servidor en el plano astral. Las actividades que interesan al servidor del mundo son, por lo tanto, muy distintas de las que ha experimentado y relacionado anteriormente. Concernirán a los actos asociados con otras personas, al cumplimiento del deber que incluye a otras personas, la enseñanza impartida a los grupos, más que a los individuos, etc. Cuando se estudien cuidadosamente estas diferencias, el psicólogo del futuro, que deberá ser un esotérico, las reconocerá como muy reveladoras, porque indicarán en forma muy interesante el estado espiritual y la relación jerárquica del paciente. 4. Los sueños de naturaleza mental. Estos se originan en el plano mental y presuponen una conciencia que está llegando a ser por lo menos más sensible mentalmente. De todas maneras, no se registran en la conciencia cerebral vigílica hasta que no haya cierta medida de control mental. Aquí podría agregar que una de las principales dificultades que enfrenta el psicólogo al tratar de interpretar los sueños de su paciente, se basa no solo en su incapacidad de ubicarlo esotéricamente en el tipo de rayo a que pertenece, estado evolutivo, aspectos astrológicos y características que le son inherentes, sino que también está enfrentando la incapacidad del paciente para explicar sus sueños correctamente. Lo que se le presenta al psicólogo es una descripción confusa e imaginativa de las reacciones cerebrales, fenómenos astrales y, donde hay cierto equilibrio intelectual, también algún fenómeno mental. Pero no posee capacidad para hacer diferenciaciones. Esta confusión se debe a la falta de alineamiento y de una verdadera relación mental entre la mente y el cerebro. Por lo tanto, se repite el caso del ciego que guía a otro ciego. Los sueños de origen mental son fundamentalmente de tres tipos. A. Los sueños basados en el contacto establecido con el mundo de las formas mentales. Esto abarca un vasto reino de antiguas y modernas formas mentales como también a esas formas nebulosas e incipientes. Su origen es estrictamente humano y forman parte definida de la gran ilusión.